Buenos días. Por favor. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria. Comenzamos, pues, con la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 22 y 23 de septiembre del 2022. Se entiende que se aprueba por asentimiento. Pues muchas gracias. Pasamos al segundo punto, que es votación de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos ECU Aragón para la designación de don José Ricardo de Prada Solaesa como candidato a magistrado del Tribunal Constitucional ante el Senado. Esperamos estos segundos y luego se proceda ya a cerrar la puerta. Luego, ya que vayan repartiendo las papeletas, señora secretaria primera. De conformidad con lo establecido en los artículos 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 184 del Reglamento del Senado, así como en las normas reguladoras del procedimiento para la designación por el Pleno de candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional a presentar ante el Senado, aprobar por la Mesa y Junta de Portavoces el día 4 de septiembre de 2008, la Mesa de las Cortes ha conocido, en sesión celebrada el día 28 de septiembre del año en curso, la documentación presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos ECU Aragón, mediante la que se propone a don José Ricardo de Prada Solaesa como candidato a magistrado del Tribunal Constitucional para su designación por el Pleno de la Cámara y su presentación ante el Senado. Una vez comprobado que cumple los requisitos de idoneidad establecidos en los artículos 159.2 de la Constitución y 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha acordado la calificación y admisión a trámites de la candidatura presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos ECU Aragón. Zaragoza, 28 de septiembre de 2022. Vamos a proceder, pues, a la votación. Ya saben que es por papeleta y en urna, votación secreta. El nombre, les repito, es José Ricardo de Prada Solaesa. Procedemos, pues, al llamamiento cuando procedamos a votar. Procedemos al llamamiento. Doña Beatriz Acín Franco. Don Mariano José Arturo Aliaga López. Doña Ana María Arellano Badía. Don David Arranz Ballesteros. Don Luis María Beamonte Mesa. Doña Jara Bernués Oliván. Don Álvaro Burrell Bustos. Doña María Loreto Camañes Edo. Don Javier Campoy Monreal. Doña Lorena Canales Miralles. Doña Vanessa Carbonell Escudero. Don Ramón Celma Escuín. Doña Pilar Cortés Bureta. Don Ignacio Miguel Escartín La Sierra. Doña Marta Fernández Martín. Don Óscar Galiano Gracia. Doña Beatriz García González. Doña Susana Gaspar Martínez, ausente. Doña Marta Gastón Menal, ausente. Doña María Pilar Gallán Sanz. Doña Silvia Inés Jimeno Gascón.
Don Juan Carlos Gracia Suso, ausente. Don Jesús Guerrero de la Fuente. Don Vicente Guillén Izquierdo. Don Joaquín Juste Sanz. Don José Antonio Lagüens Martín. Don Francisco Javier Lambal Montañés, ausente. Doña Isabel Las Obras Pina. Don Fernando Ledesma Gelas, ausente. Doña Ana Marín Pérez. Doña Carmen Martínez Romances. Don José Javier Martínez Romero. Doña Olvido Moratinos Gracia. Don Santiago Morón San Juan. Doña María Ángeles Orós Lorente. Don Carlos Hortas Martín. Don Sergio Ortiz Gutiérrez. Ausente. No, ausente, sí, disculpe, sí. Seguimos. Joaquín Antonio Palacín El Toro. Doña Esther Peiraz Meseguer. Don Ángel Peralta Romero. Don Carlos Pérez Zanadón. Don Daniel Pérez Calvo. Doña María Teresa Pérez Esteban. Doña María Pilar Prades Alquézar. Don Enrique Puello García. Don Antonio Ignacio Romero Santolaria. Don Fernando Sabés Turmo. Doña Elisa Sacacias Larrayat. Doña María del Carmen Saún Ovís. Doña Ana Cristina Sainz Martínez. Doña Beatriz Sánchez Garcés. Doña Marta de Santos Loriente. Don Álvaro Sanz Remón. Don José Luis Saz Casado. Doña María del Carmen Soler Monfort. Doña Leticia Soria Sarnago. Doña Carmen María Susín Gabarre. Don Carlos Trullén Calvo. Don Ignacio Urquizu Sancho. Doña María del Mar Vaquero Perianez, ausente. Don Darío Villagrasa Villagrasa. Doña Pilar Marimar Zamora Mora. Hostia, espera. ¿Y dónde están? Por lo tanto, a llamar a los diferentes miembros de la mesa. Jesús Fuertes Jarque. ¿Te llamo? Bueno, Itxaso Cabrera Gil. Ramiro Domínguez Bujeda. María del Mar Rodrigo Pla. Javier Sada Beltrán. Muchísimas gracias.
blanco, en blanco. José Ricardo de Prada, blanco, 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 en blanco, en blanco, 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 en 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 blanco, 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 José Ricardo de Prada, blanco, José Ricardo de Prada, blanco, 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 José Ricardo de Prada, blanco, 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 José Ricardo de Prada, blanco, 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 José Ricardo de Prada, blanco. Contamos, pues a ver, cuéntame eso. ¿Cuento todo? Sí. Resultado de la votación. Votos a favor de don José Ricardo de Prada Solaesa, 6. Votos en blanco, 55. Por lo tanto, queda propuesto don José Ricardo de Prada Solaesa. Muchas gracias. Continuamos con la sesión plenaria con el siguiente punto del orden del día, que es debate sobre la convalidación del Decreto Ley 7/2022 de 21 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas urgentes para restaurar los daños causados al medio agrario, forestal y natural por los incendios ocurridos en los meses de junio, julio y agosto del 2022. Para la presentación del decreto, el consejero, por un tiempo de 3 minutos, tiene la palabra el consejero de Agricultura.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoría. Traigo a convalidar el decreto ley por el que se establecen ayudas para restaurar los daños causados por los incendios ocurridos en Nonaspe, Castejón de Tornos y Moncayo. Este es un decreto ley que lo que hace es extender las mismas ayudas con el mismo objetivo, con el mismo alcance, sin ninguna variación ni modificación al respecto, las mismas ayudas que se establecieron para el incendio de Ateca. Hacemos esto una vez que constatamos que los daños, quiero aclarar que los daños en el ámbito agrícola, en estos incendios, no ha sido inmediato poderlos valorar ni cuantificar. Cuando hemos constatado, hablando con el territorio y atendiendo también a sus planteamientos, como es lógico, que los daños que han sufrido en estos tres ámbitos no eran menores, y quiero concretarlo y puntualizarlo, que los ocurridos en Ateca, lógicamente era de justicia extender este decreto ley. Cuando digo no menores, no es tanto de cuántas hectáreas o cuántos importes o qué cantidades, sino si hay o no daños graves a las explotaciones. Recordarán ustedes, señorías, que cuando traje el anterior decreto ley insistí en esta idea. Lo que tratamos es de ayudar, de evitar que explotaciones agrarias que hayan tenido daños graves se vean abocadas pues, a problemas tan graves como puede ser el cierre o la desaparición, en ámbitos muy concretos como es la fruticultura y el ovino. Insisto, una vez que hemos constatado la existencia de explotaciones en estas tres zonas sometidas a esta dificultad, a estos riesgos, hemos considerado que es de justicia tratarlos igual. Insisto, no es cuántos hay o cuántos deje de haber, si hay más o hay menos. Los hay y, por lo tanto, así hemos actuado. Quiero subrayar otra idea que me parece fundamental. No estamos abordando daños que cubre el seguro. Estamos abordando una ayuda a la renta y lo digo esto porque tenemos que proteger la política del seguro, una política que en estos momentos, señorías, tiene comprometidos en Aragón, sobrepasa ya a fecha de hoy 120 millones de euros de indemnizaciones por los daños que a lo largo de la campaña agrícola estamos sufriendo. Por lo tanto, quiero insistir en esta idea de que esto no quita ni cuestiona en absoluto el seguro, todo lo contrario, el seguro agrario. Muchas gracias. Gracias, señor Olona. Para la fijación de posiciones, señor Sanz, en nombre de Izquierda Unida, por un tiempo de 2 minutos. Muy brevemente, señor Olona, poco o nada han cambiado, han corregido del anterior decreto. En cualquier caso, como aquel Izquierda Unida lo votará a favor, pero por lo menos podían haber corregido los fallos de maquetación. En fin, había cuestiones que ya le dije y le voy a repetir brevísimamente. Vuelven a exigir el arranque de los árboles antes de 3 meses. A nosotros nos sigue pareciendo prematuro. Los costes en algunos módulos son mayores y se podía elevar los importes a lo que es la modernización y la nueva incorporación. Hablaba ahora de los recursos para el objeto, ¿no?, de este decreto para paliar los daños graves. Volvemos a preguntarnos si va a ser el dinero suficiente porque sigue existiendo ese mecanismo de prorrateo de solicitudes. Y a nosotros eso ya le dije que nos preocupaba. Y siguen sin definirse cómo van a priorizar en otras líneas, en otras medidas, en otras convocatorias como las del PDR, porque ni se impone ni se concreta ningún tipo de medida. Vuelvo a reclamar a esta Cámara, seguimos sin esa ley que nos permitiría priorizar a los agricultores del modelo social y familiar. Y por último, señor Olona, de nuevo lo de la simplificación, pues bueno, ya se lo dije, ya se lo repito, tenemos mecanismos perfectamente útiles para evitar incluso esa declaración responsable. En cualquier caso, como le digo, votaremos a favor, pero se podían haber esforzado un poquito solo para poder mejorar las condiciones, los errores y las cuestiones que abordamos en el debate del decreto anterior.
Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señora Peirat. Sí, Desde el gracias, escaño. presidente. Buenos días. Intervendré desde el escaño y con mucha brevedad, puesto que yo creo que el tema ya ha quedado lo suficientemente explicado, únicamente para confirmar el voto positivo del Grupo Parlamentario Aragonés. Y si bien, como todos conocemos, el Consejo de Gobierno aprobó el 21 de septiembre el decreto ley por el que se establecen las medidas urgentes y extraordinarias para restaurar los daños causados al medio agrario, forestal y natural por los incendios ocurridos este verano y que todos conocemos. Este nuevo decreto establece las mismas bases que el decreto ley 6/2022 y que ratificamos ya en el pleno pasado, las mismas ayudas que para el incendio de Ateca, como así nos explicaba el señor consejero. Asimismo, además, se amplía a todos los municipios afectados y se destinarán ayudas directas a agricultores y ganaderos. Por lo tanto, como decía al inicio de mi intervención, el Grupo Parlamentario Aragonés votará a favor de la convalidación. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Peirat. Grupo Parlamentario de Vox, señora Fernández. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Abordamos hoy el debate del Decreto Ley 7/2022, un decreto que supone la extensión de aplicabilidad de las medidas contenidas en el anterior Decreto Ley 6/22, que se establecían para la comarca de Calatayud y se amplían ahora al resto de las zonas afectadas por los varios incendios que hemos sufrido en nuestra comunidad durante los meses de verano. La extraordinaria y urgente necesidad del decreto se justifica en la devastadora destrucción que el fuego ha causado en una parte significativa de los cultivos leñosos y pastos de las zonas afectadas. Pero, no obstante, al igual que en el decreto ley anterior, sigue habiendo aspectos que nos parecen muy mejorables y que repetiremos. Uno, el requisito de acreditación de la condición de agricultor o ganadero profesional, que reduce sustancialmente las ayudas a las que pueden acceder unos y otros, porque puede desincentivar la continuidad de actividad agraria o ganadera por titulares no profesionales, pero que siguen desarrollando la actividad y continúan sus explotaciones familiares, compatibilizándolo con otra actividad. O también la inadecuada declaración responsable y que desborda absolutamente el contenido del decreto ley sobre el cumplimiento de la legislación ambiental, transparencia de no haber sido sancionado en materia laboral, de igualdad entre hombres y mujeres, en derechos de las personas LGTBI, de memoria democrática, de derechos y garantías de las personas con discapacidad y empleo. Nuevamente, la cuota de Podemos del cuatripartito ha dejado aquí su impronta en el texto. Y para terminar, desde Vox denunciamos nuevamente el abandono que sufre el medio forestal y, por ende, el medio rural, consecuencia de las políticas medioambientales radicales llevadas a cabo por este Gobierno. Y frente a quienes señalan que el cambio climático está detrás del auge de los incendios, es innegable que la amplia mayoría ha sido consecuencia de la acción humana y no se pueden achacar exclusivamente a las altas temperaturas. Además, echamos en falta algunas medidas que no contempla este decreto ley y que solicitaremos próximamente a través de una iniciativa. Gracias. Gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario de Chunta, señor Palacín, desde el escaño. Sí, gracias, presidente. Chunta Aragonesista vamos a apoyar la convalidación del decreto ley 7/2022. Hemos vivido un año complicado. En el pasado pleno ya aprobamos el decreto ley por el incendio de Ateca y tal como se comprometió el Gobierno, y trae a convalidar este decreto ley por los incendios ocurridos los meses de junio, julio y agosto en Nonaspe, Castejón de Tornos, Añón de Moncayo. Era necesario actuar rápidamente y de forma excepcional, tal como ha hecho el Gobierno. Este decreto es similar al anterior, establece medidas destinadas a la restauración y reparación de infraestructuras colectivas de riego, entre otras acciones, y sobre todo va a intentar dar continuidad a las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por los incendios mediante ayudas directas. Como decía al principio, votaremos a favor de su convalidación. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Grupo Parlamentario de Podemos, señor Escartín. Gracias, presidente. Buenos días, señorías y personas que nos acompañan. Como no puede ser de otra manera, vamos a votar que sí a la convalidación de este decreto, porque este Gobierno de Aragón está con los ganaderos y agricultores, como estamos mayoritariamente en estas Cortes de Aragón, que aprobamos en el anterior pleno el decreto ley para apoyar las ayudas que mejoren la renta y permita la continuidad de los agricultores y ganaderos afectados en la zona de Ateca. Recuerdo
que solamente el Partido Popular se abstuvo. El resto votamos a favor y esperemos que hoy también así lo sea. Está claro que ha sido un verano terrible en cuanto a grandes incendios, que tienen que ver directamente con el aumento de las temperaturas, con la enorme sequedad que hay en todas nuestras masas forestales y de montes que proliferan por todo el territorio aragonés, y lógicamente son dos circunstancias que afectan directamente a la proliferación de los fuegos, y ante ello este Gobierno actúa y este Gobierno trae a las Cortes un decreto ley para, de manera inmediata, llevar al máximo las ayudas directas para agricultores y ganaderos profesionales y no profesionales que se han visto afectados hasta el tope que permite la normativa europea, no solamente para permitir la continuidad de sus explotaciones, sino también para reparar y restaurar las infraestructuras colectivas de riego, que son las cuestiones más acuciantes para que la gente que trabaja en nuestros pueblos, que vive en el campo, puedan seguir continuando su actividad más allá de los avatares y los daños de este verano. Vamos a votar que sí, y esto demuestra que estas Cortes de Aragón y este Gobierno de Aragón sí apoya al territorio, sí está con las personas que vivimos en los pueblos, y sí demuestra que con las políticas públicas se puede ayudar al profesional, a las personas que con su esfuerzo hacen que nuestros pueblos sigan vivos. Así vamos a seguir trabajando en estas Cortes. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Escartín. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor Domínguez. Gracias, señor presidente. Como no podía ser de otra manera, señor Olona, apoyaremos este decreto. Me remito a lo que dije en el anterior. Prácticamente es lo mismo, lo único que en otras zonas. Aquí hablamos del Moncayo, de Nonaspe y de Castejón. Y esperemos, señor Olona, que esas ayudas lleguen cuanto antes, y sobre todo solamente le pido un favor para que hable con sus técnicos y hable con las personas responsables del departamento. No vuelvan locos a los agricultores afectados. Por favor, agilicen todo lo que más puedan, porque todos sabemos lo que pasa siempre con el tema de la burocracia y el papeleo. Señor Olona, por favor, se lo pido, faciliten los expedientes, desde luego, y pongan facilidades a toda esta gente que después de haberlo perdido todo, lo mínimo que se puede hacer es facilitarles el tema burocrático, porque ya sabemos que cuando entramos en el departamento es para volvernos locos. Así que, señor Olona, agilidad, y estaré muy atento, porque si no hay agilidad, lo traeré aquí. Muchas gracias. Gracias, señor Domínguez. Al Grupo Parlamentario Popular, señor Celma. Presidente, gracias. Bien, este decreto es un triunfo de los portavoces, de los alcaldes de la zona y también de la oposición, porque este decreto el Gobierno no lo pensaba sacar. De hecho, es el primer incendio que se produjo, fue el de Nonaspe y Mequinenza. Y el Gobierno de Aragón estaba dispuesto a mirar hacia otro lado. Este decreto está hoy aquí gracias a la presión que han hecho los alcaldes de la zona, que se entiende, entre otras cosas, que lleven tantos años en la alcaldía y que todos los electores les voten año tras año a pesar de las diferencias ideológicas. ¿Por qué? No digan que no sabían cuantificar los daños de la zona. El propio alcalde de Nonaspe encargó a una empresa privada, porque, como es lógico, desconfiaba de este Gobierno, como cada vez nos pasa a más aragoneses, un análisis pormenorizado de los daños que se habían producido tras el incendio. Y lo tenía en sus manos y se lo facilitó al Gobierno. E insistimos, el alcalde de Nonaspe, el de Mequinenza y después también los de Tarazona y el Moncayo. ¿Y qué ocurre? Pues que tras la presión se dan cuenta ustedes que no pueden favorecer a un territorio y a otros no hacerles ni caso. A pesar de ello, les voy a decir dos cosas. Primero, andan en una contradicción permanente. Tiene que ser muy complicado decir una cosa y hacer absolutamente la contraria. Fíjense ustedes, en esos 13 euros por hectárea que invierten en lo que denominamos gestión forestal, dirán, no, pero es que ha crecido en los últimos años. Ha crecido en prevención de incendios. Y nosotros necesitamos que crezca el dinero en gestión forestal, y necesitamos también que dejen de poner impedimentos a la ganadería extensiva. ¿Qué mensaje les lanza? Dicen, no, queremos más ganadería extensiva. Y a continuación, ¿qué dicen? Les dicen, oiga, pero es compatible su trabajo con el oso y el lobo. Oiga, ¿qué les dicen a los agricultores? Estamos apoyándoles y dejamos que hagan todos los trabajos para evitar incendios. Y a continuación sacan una ley de suelos que impide la quema controlada. Entonces,
o estamos a las duras o estamos a las maduras. No pueden emitir mensajes contradictorios, a los agricultores, a los ganaderos, a nuestro mundo rural y a su vez sacar decretos de estas características que van a remolque, por eso están tan mal redactados, que les decía el portavoz de Izquierda Unida, y con cuantías absolutamente insuficientes para cubrir todos los daños. Muchas gracias. Gracias, señor Celma. Grupo Parlamentario Socialista, señor Puello. Gracias, presidente. Buenos días. Consejero, volvemos a debatir sobre la convalidación de otro decreto ley para ayudar a las personas que viven en Aragón. Gracias por vuestro trabajo y vuestro compromiso, consejero. En este caso, se van a destinar fondos públicos, como decía, en este caso se van a destinar fondos públicos pagados con nuestros impuestos, porque de otro modo sería imposible, del Fondo de Contingencia para restaurar los daños ocasionados en el medio agrario, forestal y natural por los incendios de Nonaspe, Castejón de Tornos y Añón de Moncayo, casi 11.000 hectáreas. Y creo que lo anunció usted, consejero, en estas Cortes, en el primer pleno del periodo de sesiones de este periodo de sesiones, y el día 21 de septiembre se aprobó por el Consejo de Gobierno. Como ya le dije en el anterior pleno, reacción rápida y contundente del Gobierno de Aragón con la propuesta de este nuevo decreto ley, utilizando además una nueva fórmula para permitir la aplicación de las ayudas de una manera ágil y rápida. Los agricultores y ganaderos profesionales podrán recibir hasta el máximo que contempla la normativa europea y también los no profesionales. Estas ayudas, como usted explicaba, no son para compensar la pérdida de la cosecha, que eso lo hace el seguro y ha quedado claro, sino para ayudar a los agricultores y ganaderos a restituir sus explotaciones y compensar la pérdida de la renta. Por todo ello, esta intervención excepcional da respuesta a una situación muy complicada para compensar la pérdida de ingresos y el aumento de gastos de los afectados. Como no puede ser de otra manera, contará con el apoyo del Partido Socialista para la aprobación de este decreto ley. Muchas gracias. Gracias, señor Puello. Procedemos, pues, a votar la convalidación de dicho decreto ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 45, ningún voto en contra y 19 abstenciones. Por tanto, queda convalidado. ¿Algún grupo plantea la tramitación como proyecto de ley? Pues continuamos con la explicación de voto. Izquierda Unida, Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario de Vox, Grupo Parlamentario de Chunta, Grupo Parlamentario de Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista. Pues continuamos con la tramitación por el procedimiento de lectura única del proyecto de ley de información geográfica de Aragón. Para su presentación, por un tiempo de 5 minutos, en nombre del Gobierno, el consejero señor Soro. Muy buenos días, gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a estas Cortes a los compañeros y compañeras del Instituto Geográfico de Aragón y de la Dirección General de Ordenación del Territorio y aprovechar para agradeceros públicamente vuestro trabajo. Quiero también agradecer a sus señorías que acordaran tramitar esta ley, la Ley de Información Geográfica de Aragón, por el trámite de lectura única. Han podido comprobar que es una ley muy técnica y entendimos que era la forma más razonable de hacerlo. La información geográfica, señorías, es un conjunto de datos espaciales georreferenciados y la actividad geográfica son las acciones relacionadas con la gestión de esa información geográfica, con su elaboración, catalogación, mantenimiento, registro, difusión. Dicho esto así, suena muy aséptico, señorías, pero estamos hablando de algo muy importante, porque
tanto la información geográfica como la actividad geográfica deben ser consideradas como un servicio público, un verdadero servicio público fundamental para que tanto el sector público como el privado de Aragón puedan planificar, puedan tomar las mejores decisiones en todos los ámbitos de su actividad. Y este, señorías, el objetivo fundamental de esta ley, es la clave de la ley, configurar legalmente el Sistema de Información Geográfica de Aragón como un servicio público guiado por unos principios que definen perfectamente el espíritu y la finalidad del texto legal: la coordinación, cooperación, participación, rigor técnico, planificación, eficacia y eficiencia, difusión, transparencia pública, simplicidad y comprensión, modernización, neutralidad tecnológica, libre acceso, veracidad, utilidad, interoperabilidad y reutilización. Creo que con estos principios se resume perfectamente, señorías, de lo que estamos hablando. Creo que se entiende muy bien cuál es el objetivo de la ley. Una ley que consta de 36 artículos, divididos en 4 títulos, más las disposiciones de la parte final. El título preliminar contiene las disposiciones generales. Explica el objeto de la ley, los principios reguladores que he citado, las necesarias definiciones de conceptos que después utiliza el texto legal y define su ámbito de aplicación, tanto territorial, todo Aragón, como subjetivo: Administración autonómica y local y sus organismos y entidades, Universidad de Zaragoza, corporaciones de derecho público, determinadas empresas, sociedades, entes. A continuación, el título primero regula la clave del Sistema de Información Geográfica de Aragón, que se gestionará a través del Sistema Cartográfico de Aragón, que es objeto de regulación en el título segundo. Un sistema cartográfico integrado por el IGEAR, Instituto Geográfico de Aragón, el Consejo de Cartografía, la Comisión Técnica de Coordinación Cartográfica y la Comisión Asesora de Toponimia. Por su parte, los instrumentos de este sistema cartográfico se regulan también detalladamente en el título segundo. Son una docena de instrumentos: el Plan de Información Geográfica, la Cartografía Oficial, la Norma Cartográfica, el Registro Cartográfico, el Nomenclátor Geográfico, la Cartoteca y la Fototeca, las redes geodésicas, la Infraestructura de Conocimiento Espacial de Aragón y Aragón, que es una de las principales novedades, una de las principales apuestas de la ley y del IGEAR, el catálogo de datos espaciales, el sistema de indicadores territoriales de Aragón, los documentos informativos territoriales y, por último, los mapas de paisaje. Por último, el título tercero regula los derechos de acceso y de uso de la información geográfica y también los deberes relativos a la producción de la información geográfica. La ley se cierra con un adicional que declara de momento vigente el Decreto 81/2015, que aprobó el Reglamento del IGEAR y del Sistema Cartográfico de Aragón, una derogatoria y 2 finales relativos a la habilitación de desarrollo reglamentario y la entrada en vigor. En definitiva, señorías, con esta ley lo que queremos garantizar a través del IGEAR es la búsqueda permanente de la excelencia en la producción, divulgación, progreso técnico y científico de todo lo relacionado con la información geográfica de Aragón. En definitiva, señorías, más y mejor información geográfica para conocer más y mejor Aragón y poder tomar las mejores decisiones. Quiero destacar, por último, que en el largo proceso de información y de participación que tuvo lugar previamente durante la redacción de la ley, se puso de manifiesto el alto grado de consenso en el ámbito técnico. Estamos hablando de una materia muy técnica y por eso era importante que hubiera consenso técnico. Pues bien, el 95% de las alegaciones de colegios profesionales, de administraciones implicadas en este trámite de consultas y participación fueron admitidas, se incorporaron, mejoran el texto que hoy se somete, señorías, a su debate y votación, y para el que pido a sus señorías, por supuesto, el voto favorable. Muchas gracias. Gracias, señor Soro. Turno para la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. Por Izquierda Unida, señor Sanz, por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidente. En efecto, señor Soro, la ley es de un marcado carácter técnico. Es verdad que Izquierda Unida considera que podíamos haberla incorporado a la LOTA, que podíamos haberla desarrollado reglamentariamente, porque incluye, además, unifica algún aspecto de la LOTA, pero se ha decidido otorgarle rango de ley. A nosotros nos parece interesante también por alguna cuestión que diré al final de mi intervención. Es verdad que se ha evolucionado mucho en materia tecnológica, que es de uso común, pero que también supone, yo creo que esto es muy importante, una de las herramientas más importantes para sectores tan básicos como la ordenación del territorio, la estadística, la agricultura, la logística, la obra pública y muchísimas más cosas que tienen que ver con ese derecho a la
la información y ese derecho como usted decía, a tenerla más y mejor sobre nuestro territorio. Por lo tanto, tener una herramienta de normalización, de calidad, de generación de conocimiento geográfico al servicio público, al servicio de las personas también es importante y nos parece bien. Votaremos a favor, acepten o no acepten las enmiendas que hemos registrado. No obstante, sí que queríamos incidir en una cuestión que, al margen de la técnica, sí nos parece relevante, que tiene que ver con el alcance. Hay 3 enmiendas, precisamente, que hablan del alcance de esta ley. Usted hablaba del alcance en materia del sector público. Es verdad que la ley no recoge la definición del sector público como si lo hace la ley del sector público, de lo que sería el perímetro de incidencia, ¿no? Como no lo recoge, nosotros sí que consideramos que aquellas sociedades con una participación del 50% pública y que el sector público y que no hay el sector privado no tiene más participación que el sector público, deberían de estar incorporadas. Hablamos de sociedades mercantiles, señorías, y en su cabeza seguro que hay alguna, en las que nuestra participación, como digo, es del 50% y no hay nadie mayoritario. Además, tenemos posición de dominio por cuanto a las decisiones políticas, decisiones en las direcciones de esas empresas, las tomamos fundamentalmente responsables públicos. Por lo tanto, estas empresas deberían de estar, igual que deberían de estar, y tampoco entendemos por qué no lo están, las entidades públicas de carácter industrial y mercantil, porque forman parte del perímetro público, si lo son, y por lo tanto deberían estar sometidas también al imperio de esta norma que hoy aprobamos. La cuarta enmienda sí que tiene que ver con una cuestión que nos parece también importante, que es relativa al registro de solicitudes de información, y que tiene que ver cómo los ciudadanos, que tienen obligaciones pero también tienen derechos conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, se tienen que dirigir a la Administración, en este caso concreto, para lo que implica el artículo en cuestión, ¿no? Estamos hablando de la enmienda número 4 y precisamente lo que nosotros decimos es que, bueno, pues las personas físicas puedan relacionarse con la Administración presencialmente por escrito en papel, tal y como determina la Ley de Procedimiento Administrativo. Yo creo que es una cuestión que, por muy tecnológica que sea la ley, no podemos suplantar también los derechos que otorga la legislación básica, y en ese sentido es verdad que hemos llegado a una transacción con los grupos del Gobierno, que la voy a leer porque, como se trata de una tramitación de lectura única, si no, no costará, y así la gente, los diputados y las diputadas sabrán lo que votan. La leo. La solicitud de acceso a la información geográfica se hará conforme al procedimiento establecido en este artículo y preferentemente electrónica del Gobierno de Aragón. Ese es el acuerdo al que hemos llegado con respecto a la cuarta enmienda. Y una cuestión ya para finalizar, como les decía, con la venia del presidente. Nos alegra mucho que el ISDT, el Índice Sintético de Desarrollo Territorial, sea elevado a rango de ley. Pero luego vamos a tener un debate en el que esta herramienta, que debería de ser de aplicación, no lo es. Por lo tanto, señorías, yo lo que les pido, sobre todo a los grupos que conforman el Gobierno, que se aclaren en lo que respecta a coherencias de aplicación de cuestiones tan básicas para el desarrollo y la cohesión territorial como ese índice sintético de desarrollo, porque de lo contrario parecerá que en vez de un Gobierno hay 4. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los miembros del Instituto Geográfico de Aragón y gente que está aquí hoy para ver esta iniciativa. Gracias a todos por venir hoy por la mañana. Y la verdad es que, como todo el mundo sabe, y de forma breve, porque vamos a votar a favor, la ordenación del territorio es una materia exclusiva de competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, tal y como define el propio Estatuto de Autonomía. Para el desempeño correcto de esta competencia es imprescindible desarrollar, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la actividad cartográfica como herramienta vital a la hora de ejecutar cualquier política sectorial sobre el territorio, así como es necesario disponer de forma sistemática y también de forma actualizada de la geoinformación relacionada con nuestra comunidad. Todo ello para ponerlo al servicio de las diferentes administraciones, para ponerlo al servicio de los diferentes agentes sociales y también, como no puede ser de otra manera, para ponerlo al servicio de los propios aragoneses. En definitiva, la cartografía y la información geográfica son y pasan a ser un sector estratégico de primer orden para nuestra comunidad. La oportunidad de esta nueva regulación tiene que ver con esa voluntad política que tiene el propio Gobierno de dotar de seguridad y estabilidad a la actividad llevada hasta ahora
por el propio IGEAR, que se considera en todo caso necesaria por la gran cantidad de servicios que presta, bien sea a las administraciones públicas de todo tipo, local, regional, etcétera, o así como los beneficios que genera para la propia sociedad. Como saben ustedes, nuestro grupo ha sido especialmente activo a la hora de impulsar acciones relacionadas con todo lo que tiene que ver con la economía digital. Hoy en día existen herramientas que avanzan a un ritmo vertiginoso, como puede ser en este caso que nos atañe con el Big Data, con la inteligencia artificial, con la inteligencia espacial, y es necesario pues, actualizar todo ello, incluso cómo están generando y evolucionando los propios cuadros de mando para tomar las mejores decisiones posibles. Por tanto, nosotros, como no puede ser de otra manera, votaremos a favor. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Vox, señor Morán. Gracias, señor presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón presentamos una enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley porque simple y llanamente no nos parece necesario generar una norma cuyo eje vertebrador es el IGEAR y los 3 órganos colegiados que se crean alrededor de este. Un organismo autonómico que duplica la actividad ejercida a nivel nacional y que supone, por tanto, una duplicidad de gasto en un momento de recesión económica y de asfixia tributaria de los aragoneses. En este sentido, creemos conveniente señalar la existencia paralela y de ámbito superior del Instituto Geográfico Nacional y de sus servicios regionales y periféricos, y del Centro Nacional de Información Geográfica, así como de los múltiples órganos nacionales colegiados a estos, que tienen por objeto funciones similares a las del IGEAR, pero ejercidas para toda la Administración Pública Nacional. Es decir, pese a que el Instituto Geográfico Nacional no tiene legalmente monopolio alguno en la materia, y pese a que la materia y datos cartográficos y su tratamiento en términos de información geográfica tienen un carácter instrumental necesario para ejercer la competencia estatutaria autonómica de ordenación del territorio, desde Vox reclamamos que estos motivos legales no pueden ser nunca una excusa suficiente para duplicar la Administración, pudiéndose prestar los mismos servicios en Aragón en base a la coordinación con los servicios regionales de los organismos nacionales. Por otro lado, si lo que se pretende es realizar una actualización y adecuación normativa, esta se podría realizar vía modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, la LOTA, ley que ya recoge buena parte de la regulación al respecto de la materia que nos ocupa, recogiendo los elementos conceptuales que se encuentran dispersos en los decretos 81 y 82 de 2015, así como las novedades instrumentales y tecnológicas provenientes de los avances en la digitalización de la información y comunicación que se invocan en el texto. Tampoco se puede alegar, como se propone, la necesidad de desarrollar este proyecto de ley basado en que el tiempo transcurrido y la experiencia ponen de manifiesto la inconcreción y definición del artículo 54 de la LOTA relacionado con la obligación general dirigida a los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como a las entidades locales de facilitar la información disponible de trascendencia territorial que se le solicite para el Sistema de Información Territorial de Aragón. Si esto es así, lo que se requeriría es iniciativa política del Gobierno para que los canales de información funcionen eficientemente. Finalmente, tampoco compartimos la forma de tramitación de este proyecto de ley en lectura única, siendo Vox el único grupo que mostró su disconformidad al respecto. Y lo hicimos así porque la complejidad técnica de la materia del proyecto, que ha reconocido el propio consejero, no aconsejaba usurpar la participación en el debate de aquellos colectivos y técnicos en materia cartográfica que hubiesen aportado valor acerca de la naturaleza y las implicaciones de este proyecto de ley. Un proyecto de ley con 36 artículos, una disposición adicional única y 2 disposiciones finales no es tan simple si lo comparamos, por ejemplo, con el proyecto de ley de Economía Social de Aragón, con 29 artículos que este sistema por el procedimiento legislativo común. Muchas prisas en su tramitación que, si tenemos en cuenta la época de la legislatura en que nos encontramos, parece que solo responden a los intereses partidistas y electoralistas de la Consejería y del partido que la sustenta para apuntar un nivel de gestión normativa que no es real. Por todo ello, desde Vox reiteramos la necesidad de la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Morán. Grupo Parlamentario de Chunta, señor Palacín. Gracias, presidente. Señorías, señor consejero,
En primer lugar, me gustaría reconocer el trabajo que desarrolla el Instituto Geográfico de Aragón y su importancia en la toma de decisiones. Desde hace tiempo se trabaja para tener la mejor información geográfica desde el Gobierno de Aragón. Es imprescindible disponer de una información actualizada y adecuada para poder ejecutar numerosos trámites administrativos y poder tomar las mejores decisiones en temas que pueden ser muy delicados, como son las emergencias. Por lo que estamos hablando de un sector que cada vez va a tomar mayor importancia. Toda esta labor se desarrolla desde el IGEAR. Señor Morón, un servicio del Gobierno de Aragón, no se está duplicando nada, que se creó en el año 2015 y desde entonces se han producido avances, con una mayor necesidad para poder tener los mejores datos. Por eso, en este momento es necesario ir un paso más y de allí la necesidad de esta ley, la Ley de Información Geográfica de Aragón, que pretende garantizar, entre otros aspectos, la excelencia en la producción, en la divulgación, en el progreso técnico y científico y también en la colaboración con todo el Gobierno de Aragón, con otras administraciones y con otras entidades, como ya se está haciendo, con las que se colabora y, por supuesto, con la ciudadanía aragonesa. Se pretende dotar a las acciones del IGEAR de una mayor seguridad jurídica para el cumplimiento de sus derechos y obligaciones. Por lo tanto, desde Xunta Aragonesista vemos muy conveniente la tramitación de esta ley. Me gustaría destacar el alto grado de consenso, como ha dicho el consejero, que ha tenido en su tramitación en todo el ámbito técnico, ya que se han aceptado el 95% de las alegaciones de los colegios profesionales y las administraciones implicadas en la información geográfica que han participado, señor Morón, y que han servido para mejorar el texto. En cuanto a las enmiendas presentadas a esta ley como correcciones técnicas, al texto se propone, en primer lugar, trasladar las definiciones contenidas en el artículo 30, apartados 3, 4 y 5 al artículo 3, que es en el que se ubican las definiciones de la ley. En segundo lugar, la disposición adicional única se traslada como punto 4 la disposición derogatoria única y se rubricará como derogación normativa. Y, por último, la rúbrica de la disposición final primera pasará a ser habilitación para el desarrollo reglamentario. En cuanto a las enmiendas desde los partidos que apoyamos el Gobierno, hemos presentado 2 enmiendas para resolver 2 errores que había y sustituir en el artículo 31.5 en los puntos A y B la referencia a IDE Aragón por ICE Aragón. Con respecto a las otras enmiendas, por supuesto, votaremos en contra de la enmienda de devolución de Vox. Como he comentado, el IGEAR desarrolla un trabajo muy importante para la toma de decisiones y son necesarias garantías. Y en cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, como ya ha dicho su portavoz, hemos alcanzado un acuerdo en la enmienda número 4. Las otras 3 las votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Grupo Parlamentario de Podemos, señora Prades. Gracias, señor presidente. Bienvenidos a todos los trabajadores del Instituto Geográfico. Gracias también por el trabajo que realizáis. Mi grupo parlamentario votará a favor de este proyecto de ley, ya que lo que persigue es ordenar y establecer un marco jurídico adecuado en todo lo que tiene que ver con la cartografía y la geoinformación en nuestra comunidad. Todas somos conscientes de la importancia que tienen la información y los datos en la sociedad actual y de la veracidad, el rigor, el buen uso y la facilidad o simplificación en el acceso a estos datos pues dependerá en parte del éxito de muchas de las acciones que se quieran desarrollar a través de las políticas públicas. Y un detalle que nos parece importante es que en esta ley todas las actuaciones relativas a la actividad cartográfica pasen a considerarse servicio público. Y creo que para hacernos una idea del alcance de esta ley, si nos fijamos en su artículo 30, que habla del sistema de indicadores territoriales de Aragón, de las variables, de los indicadores territoriales, cuantitativos o cualitativos, que sirven para realizar el seguimiento o evaluación del modelo territorial de Aragón. Poner en marcha o ajustar normativa y jurídicamente los instrumentos del sistema cartográfico de Aragón que recoge esta ley, pues servirá para optimizar, por ejemplo, la aplicación de los fondos de cohesión territorial. Esos fondos, con los que se financian pequeños proyectos desarrollados en aquellos municipios o comarcas que tienen un desarrollo territorial inferior a la media y, en consecuencia, optimizar la gestión de los recursos públicos, también de la geoinformación, es otro elemento también para luchar contra la despoblación.
Esta ley, en su artículo 2, plantea unos principios reguladores con los que estamos totalmente de acuerdo. Principio de simplicidad y comprensión, creo que es fundamental para hacer la Administración más abierta y más cercana a la ciudadanía y también para minimizar esa brecha digital que todas y todos reconocemos. El principio de neutralidad tecnológica, apostando por un software abierto. El de libre acceso a la información o el principio de utilidad. Es fundamental que todo aquello que se pretende poner en marcha desde la Administración se ajuste a los objetivos para los que nos hemos marcado, para los que se han creado. Y también nos parece muy importante a mi grupo parlamentario que en esta ley quede perfectamente definido qué es el Instituto Geográfico de Aragón, a quien le corresponde la coordinación y la elaboración y la actualización de los mapas del paisaje. Su artículo 33 dice que los mapas del paisaje serán tenidos en cuenta al elaborar el planteamiento y programación en materia territorial, urbanística, ambiental, de patrimonio, hidrológica, forestal, de protección civil y de cualesquiera otras políticas públicas con incidencia territorial. Entre esas otras cualesquiera políticas públicas debe estar también la política energética. Una cosa es el debate sobre el modelo energético por el que apuesta cada uno. Creo que en ese debate está muy claro cuál es el modelo por el que apuesta Podemos, pero otro debate es sobre la planificación energética y ese hace tiempo que lo está demandando la ciudadanía aragonesa. Votaremos a favor de esta ley porque sí es cierto que es una ley muy técnica, pero creo que podemos comprobar que optimizar toda la información y los datos es muy útil para llevar a cabo las políticas públicas que se ponen en marcha. Muchas gracias. Gracias, señor Prades. Un grupo parlamentario de Ciudadanos. Señor Hortas. Gracias, señor presidente. Aprovecho para saludar a todas las personas del sector que se han acercado hoy aquí a las Cortes. Señor Soro, tratamos hoy una ley que es para ordenar la actividad cartográfica, una herramienta necesaria, como ya se ha dicho, para tomar decisiones y ejecutar políticas sectoriales. La geoinformación tiene que estar ordenada y a disposición tanto de las administraciones como de los entes privados y, en definitiva, del ciudadano. La tramitación de esta ley, de una ley con un carácter muy técnico, como también se ha dicho, pero una tramitación que pone en relieve, yo creo, que cuando una herramienta o una acción del Gobierno es acertada, nuestro grupo se aleja de los frentismos ideológicos y antepone el interés del ciudadano por encima de los colores del partido que la propone. Una ley tramitada como lectura única y esto, además, señor Soro, yo creo que también tiene algo muy positivo. Señor Soro, no tiene usted que desgastarse para sacar esta ley adelante y, mire, pues le va a quedar más tiempo para gestionar, porque lleva una semana, hemos tenido una semana con datos, por ejemplo, como elevados datos de ocupación en Huesca. Hablamos en la comisión el otro día de vertebración sobre la falta de vivienda rural, con el esfuerzo que además ustedes están haciendo y para lo que también es importante esta herramienta. El precio del alquiler también está por las nubes, no hay vivienda asequible y es que esta semana se le han hundido hasta un puente, que no es culpa suya, pero me hicieron gracia, siendo que no tiene gracia, las declaraciones del director general de carreteras que decía habían ido a ver los técnicos el puente, la estructura estaba bien, pero el firme estaba mal. Y bueno, pues que eso ya lo sabíamos todos, el firme tiene que estar mal porque no hay un solo firme que esté bien en las carreteras. En definitiva, esta tramitación yo creo que le quita un problema de esfuerzo, de gestión, ya pasó. Creo que es una ley adecuada, como ya le he dicho. Nosotros votaremos a favor y así, pues le digo ya al señor Soro pues, que le queda más tiempo, dedíquese a gestionar, que la legislatura se acaba y si no va a ser en blanco. Tiene mucha faena y ya ve que si las políticas son acertadas y si rema usted en una buena dirección, podrá contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Gracias. Gracias, señor Hortas. Grupo Parlamentario Popular. Señor Juste. Muchas gracias, presidente. Buenos días. En primer lugar, saludar a los representantes del Instituto Geográfico de Aragón y también agradecerles su trabajo.
Y sí, señor consejero, vamos a votar a favor. El proyecto de Ley de Información Geográfica de Aragón, desde el Partido Popular vamos a votar a favor porque pensamos que es muy importante tener un marco jurídico que recoja y soporte la información geográfica y la actividad cartográfica de Aragón. Imprescindible la coordinación y la colaboración entre las diferentes administraciones, el Estado, la comunidad autónoma, los ayuntamientos, también las empresas que puedan actuar en dicha materia, mejorando la interoperatividad y fijando como objetivo, como muy bien establece la ley, el servicio público. Subrayamos el principio de simplicidad y comprensión, disminución de los trámites administrativos y utilización de un lenguaje accesible y comprensible. Debe ser, como decimos, una herramienta útil. Esta ley abre la puerta a que los ciudadanos tengan más información y de una mayor calidad, pero debe ser accesible e intuitiva para que sea eficaz. La información geográfica es fundamental para realizar la ordenación del territorio, de los recursos, de las actividades. Que un emprendedor, que una empresa tenga a su disposición de forma fácil y sencilla la información, puede ayudarle a desarrollar su proyecto con mayor rapidez, menos cargas y complicaciones administrativas. El conocimiento geográfico nos facilita tener respuestas a dudas que se nos pueden plantear ante esa disyuntiva. Termino proponiendo también que se dé visibilidad a estos servicios, que la Ley de Información Geográfica de Aragón va a regular. No tiene sentido contar con servicios si los ciudadanos no los conocen o los tienen, no tienen acceso a ellos. Desde la escuela hasta la empresa se debe hacer un esfuerzo por promover la utilización de la cartografía como herramienta didáctica y útil para conocer e implementar actividad en el territorio de todo Aragón. Ordenación del territorio y conocimiento del mismo es fundamental a la hora de tomar decisiones. Se ha dicho aquí, pero yo también quisiera subrayar, cada vez vemos amenazas y oportunidades que afectan e influyen en nuestro territorio. Reflejarlas en los mapas y tener acceso a ellos es imprescindible para conformar las mejores opiniones y llevar a cabo las mejores decisiones. Cada vez está más presente en nuestra vida la información geográfica, los mapas, el GPS, los móviles, en fin, el SIGPAG en agricultura, es una herramienta que se utiliza cada vez más. Es importante, y subrayo, la coordinación y, sobre todo, termino con esto, que sea accesible a todos. Muchas gracias. Gracias, señor Juste. Grupo Parlamentario Socialista, señor Borrell. Buenos días, señor presidente, señores diputados. Aprovecho, como no, también para saludar a los miembros del IGEAR que están aquí con nosotros y que yo creo que muchas veces tienen un trabajo muy desconocido, pero que luego todas esas aplicaciones, todas esas presentaciones que nos traen muchas veces colegios profesionales, todas esas aplicaciones que utilizan muchos industriales, muchos ganaderos, agricultores, pues al final hay detrás un trabajo que desde luego es importante el que tiene que realizar el IGEAR. Mire, nos trae el Gobierno hoy un proyecto de ley, la Ley de Información Geográfica de Aragón, que para su debate una ley que evidentemente no va a abrir grandes titulares mañana ni va a ser trending topic. Pero a poco que hayan escuchado la defensa que ha hecho de la misma el señor consejero o las intervenciones del resto de portavoces, pues podrán entender su importancia. Bueno, de casi todos los portavoces, porque evidentemente hay un grupo político que está a otro nivel. Desde luego, yo estaré muy atento mañana a los sondeos electorales, a ver este bombazo electoral que ha lanzado el señor Soro, a ver qué repercusión tiene, ¿no?, con esta ley tan electoralista. No sé exactamente a qué se refiere porque lo ignoro. Bien, la ordenación del territorio, como se ha comentado, es una competencia de nuestra comunidad autónoma y para el desarrollo de la misma se precisa de un desarrollo cartográfico, así como una geoinformación actualizada y sistematizada. Y lo que es más importante, tiene que estar al alcance de toda la sociedad. Nos remontamos a una primera reglamentación en el año 1992, bonito año, por cierto, basada principalmente en el uso cartográfico y posteriormente otros desarrollos en el 2009, 2014, el texto refundido de 2015 con la creación del instituto. Y ahora nos llega en el 2022, nos llega este proyecto de ley que lo que hace, y aquí se ha reflejado y se ha matizado ya, es aglutinar todo referente a la materia, dándole un mayor peso normativo y lo que es más importante, mayor seguridad jurídica.
desde luego, y como no puede ser de otra manera, en pleno siglo XXI, aprovechando todo el potencial tecnológico que día a día mejora y potencia las posibilidades de información. Estamos hablando de facilitar, de propiciar que esa información geoespacial pueda ser utilizada en todo tipo de decisiones, tanto públicas como privadas. Es una norma sencilla, apenas 36 artículos, y que, al margen de lo explicado anteriormente, viene a regular derechos y obligaciones de quien genera y de quien utiliza dicha información. Una norma sencilla, como hemos dicho, pero moderna, incorporando las tecnologías más avanzadas como Big Data, Open Data, inteligencia espacial o artificial. Quiero destacar yo también, como ha hecho el señor consejero y otros portavoces, ese 95% de aceptación de alegaciones de colegios profesionales u otras administraciones públicas. Y respecto a las enmiendas presentadas, pues bueno, me remito a lo dicho anteriormente por el señor Palacín, para no ser repetitivo. Con todo lo dicho, evidentemente, solo me resta pues, evidentemente, anunciar nuestro voto positivo a este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Borrell. Procedemos, pues, a las votaciones. En primer lugar, pasaremos a votar la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular. En cuanto... ¡Ay, perdón! El Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Mil disculpas. Pasamos, pues, a votar la enmienda a la totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 3, en contra 61, ninguna abstención. Por lo tanto, decae dicha enmienda de devolución. Procedemos, pues, a votar las enmiendas parciales. En primer lugar, la número 1, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la agrupación parlamentaria. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 1, en contra 63, ninguna abstención. Decae dicha enmienda. Pasamos a votar la enmienda número 2, también presentada por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 1, en contra 60, 3 abstenciones. Por tanto, decae también dicha enmienda. Pasamos a votar la enmienda número 3, también presentada por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 1, en contra 60 y 3 abstenciones. Por lo tanto, decae también dicha enmienda. Pasamos a votar la enmienda número 4, que, como ya se ha explicado, se ha hecho un texto transaccional, y lo que votaremos, pues, es el texto transaccional que ha leído el portavoz de la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 61, en contra ninguna y 3 abstenciones. Por tanto, queda incorporada dicha enmienda. Pasamos a votar la enmienda número 5, presentada por los grupos que apoyan al Gobierno. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 60, ningún voto en contra, 3 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada e incorporada la enmienda número 5. Se pasa a votar la enmienda número 6, presentada también por los grupos que apoyan al Gobierno. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 60, en contra ninguna y 3 abstenciones. Por lo tanto, queda incorporada también dicha enmienda número 6. Pasamos, pues, a votar el texto del proyecto de ley con la incorporación de las enmiendas aprobadas. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 61, en contra 3 y ninguna abstención. Por lo tanto, queda aprobado dicho proyecto de ley. Explicación de voto. Izquierda Unida. Bueno, señor Sanz. Sí, para agradecer la tímida transacción a la que hemos podido llegar a acuerdos y, por lo tanto, el que prosperase una de las enmiendas que tiene que ver con el relacionamiento de la ciudadanía con la Administración, que creemos que es importante, y, en cualquier caso, para saludar que hoy tenemos una herramienta que debe jalonar el conjunto de políticas públicas, que debe ser transversal, que es una cuestión que en materia de cohesión territorial Izquierda Unida siempre ha exigido, y, por lo tanto, instar también a los partidos que apoyan al Gobierno y al Gobierno en sí mismo a que traslade toda esta cuestión también al ámbito legislativo que vamos a ir teniendo en los próximos meses. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés. Sí, para celebrar que tenemos una nueva herramienta y, sobre todo, actualizada y que incorpora toda la potencia de las herramientas digitales del siglo XXI. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Vox. Señor Morón. Sí. Desde nuestro grupo lo que sí que queremos dejar claro es que en ningún momento se cuestiona la labor que realiza el IGEAR y ni siquiera, por supuesto, la cualificación de las personas que desempeñan su labor. Pero está claro que hay que optimizar los recursos de la Administración. La Administración no puede crecer de una forma completamente desproporcionada e infinita. Los recursos son finitos y estamos ante una situación de crisis sin límite. Por lo tanto, algún día sus señorías tendrán que tomar conciencia de la situación en la que nos encontramos. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario de Chunta, señor Palacín. En primer lugar, para mostrar la satisfacción porque se haya aprobado esta ley, señor Morón, se lo he dicho antes, la Administración no crece. Estamos hablando de un servicio del Gobierno de Aragón, un servicio que realiza un estupendo trabajo y que la información que nos da, la información que crea, que recopila, en la que trabaja, sirve para que se tomen las mejores decisiones. Y ya le he puesto un ejemplo concreto y claro como son las emergencias. Este año hemos vivido incendios muy importantes y allí seguro que el IGEAR y las herramientas que proporcionan se han utilizado. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Grupo Parlamentario de Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista. Pues continuamos con el orden del día, con el debate y votación del dictamen de la Comisión Institucional de Desarrollo Estatutario sobre el proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Aragón. Tal como se acordó, se votará posteriormente a la presentación del dictamen por un representante de la Comisión Institucional, para lo cual, para presentar dicho dictamen, señora Zamora, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Salgo a esta tribuna para presentar el dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el proyecto de creación del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Aragón. Como recordarán, sí, el pasado 28 de junio celebramos en esta Cámara el debate a la totalidad del proyecto de ley de creación de este colegio que presentó el Gobierno de Aragón. Como consecuencia de ese debate y la apertura del trámite de audiencias legislativas, el 20 de julio comparecieron en estas Cortes representantes de los colegios de Galicia, Madrid, Extremadura y Valencia. También escuchamos a la Unión de Colegios Profesionales Higienistas Dentales de España, la Unión de Colegios Sanitarios de la provincia de Zaragoza, la Federación Española de Higienistas Bucodentales, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón y la Asociación de Profesionales de Higienistas Bucodentales en Aragón, embrión de lo que será el futuro colegio. Finalizado el plazo de enmiendas, el 12 de septiembre de 2022, y no habiendo sido presentada ninguna enmienda, se elabora este dictamen del proyecto de ley que, junto a las correcciones técnicas, se sometió a votación el pasado 3 de octubre en la Comisión Institucional. Hoy en este Pleno finalizamos la tramitación y tras la votación de este dictamen Aragón contará con un nuevo colegio profesional. Termino ya agradeciendo como siempre a los servicios jurídicos, en este caso al letrado Adolfo Alonso y a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que hemos conformado la ponencia, el señor Sanz de Izquierda Unida, el señor Morón de Vox, el señor Ledesma del Partido Popular, la señora García de Ciudadanos,
la señora Cabrera de Podemos y yo misma en representación del Grupo Socialista. También quiero aprovechar para saludar en nombre de todos a los representantes de la Asociación de Profesionales de Higienistas Bucodentales de Aragón que hoy nos acompañan en esta tribuna. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Pues tal como se había acordado, vamos a proceder a la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 61 emitidos, votos a favor 61, ningún voto en contra, ninguna abstención. Por lo tanto, queda aprobado dicho proyecto de ley del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Aragón por unanimidad. Muchísimas gracias. Turno de explicación de voto. Izquierda Unida. Sí, en primer lugar, saludar a los representantes del colectivo de higienistas dentales que a partir de hoy cuentan ya con un nuevo colegio profesional y, bueno, pues Izquierda Unida ha mantenido el voto que ya tuvo en la toma en consideración y que considera que en esa votación deberíamos haber saldado. En cualquier caso, lo que en este caso bien acaba, bien está y, por lo tanto, saludar la creación de este colegio y poco más que decir. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, para celebrar la creación de este colegio profesional que va a servir como instrumento de representación e interlocución de la profesión con las propias administraciones públicas. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario, señor Morón. Sí, desde nuestro grupo también celebrar la creación del colegio profesional, un servicio que va a ser necesario ante la ampliación necesaria de los servicios públicos prestados en el ámbito de la atención bucodental, ¿no? Servicios pues, que van lógicamente desde la regulación del nivel de formación, la exigencia del nivel de formación que tienen que tener aquellos profesionales que se dedican a la práctica, en este caso de la higiene dental, velar la competencia de sus colegiados, la observancia de las reglas y del código deontológico y, por supuesto, también de servir de plataforma para informar a todos los usuarios de sus derechos. Vemos que es necesario que ante el futuro, esperemos en el que creo que casi todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo de ir incluyendo la salud bucodental como una necesidad básica de la población, pues es necesario regular la práctica de la higiene dental. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. El Grupo Parlamentario de Chunta, señora Las Obras. Gracias, presidente. Bueno, pues saludar también a la Asociación de Higienistas Bucodentales de Aragón y que además a partir de hoy cuentan ya con ese Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Aragón. Este colegio profesional organizará y regulará el ejercicio de la profesión sanitaria de higienista dental en beneficio de todos los y las profesionales y de todos los usuarios de la atención de salud bucodental. Colegio que además contribuirá a la defensa de las reglas y el código deontológico de la profesión, que redundará en un mejor servicio a la ciudadanía y en un mayor nivel de exigencia de competencia y de la calidad en el desempeño del trabajo por parte de los y las profesionales. Un colegio con corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y ejercicio de sus funciones y que además se extenderá a todo Aragón. Gracias, presidente. Gracias, señora Las Obras. Del Grupo Parlamentario de Podemos, señora Cabrera. Gracias, señor presidente. También muchísimas gracias a los servicios jurídicos de esta Cámara y reiterar las palabras de agradecimiento hacia todos los ponentes de la ponencia. Aragón cuenta ya con un colegio de higienistas bucodentales, como ya lo tenían comunidades autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia, Extremadura, y continuar así contra el intrusismo laboral y seguir luchando por los derechos, por la formación y por prestar un servicio de calidad. Esperemos que este colegio abra las puertas para mejora en la interlocución con las instituciones, en una mejor relación de los equipos multidisciplinares y, por lo tanto, sea un paso en base a los derechos de las y los profesionales en pro de la ciudadanía aragonesa. Nada más y muchas gracias, señor presidente, y gracias a todas las personas que nos acompañan y que, en parte, también han hecho posible que este colegio sea una realidad por su trabajo y su insistencia. Gracias. Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García.
Sí, gracias, señor presidente. Muy brevemente, en primer lugar, para celebrar la creación de un nuevo colegio profesional y, sobre todo, para poner en valor a estas personas que han venido aquí, que son las promotoras del colegio profesional. Una vez más, la sociedad civil demuestra que puede empujar y puede seguir reivindicando todas sus actividades. Celebramos la creación de este colegio profesional, defensa de sus colegiados y garantía de la calidad del servicio. Buena andadura y a seguir marchando. Muchas gracias. Gracias, señora García. El Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. Brevemente, señor presidente, muchas gracias. Lo primero, enhorabuena a los higienistas dentales porque ya tienen colegio profesional y simplemente aclarar que cuesta un poco más hacer las cosas bien, pero es infinitamente mejor. Gracias. Gracias, señor Ledesma. Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora. Muchas gracias, señor presidente. Desde el Grupo Socialista no vamos a insistir en la importancia que para la profesión y para la población en general tiene la creación de este colegio profesional, así como el valor que tiene que haya sido impulsado por la Asociación de Higienistas Bucodentales, a la que le avalan 23 años de trayectoria. Lo dejamos claro el día del debate a la totalidad. Estábamos convencidos entonces de que había suficientes razones de interés público para su creación y por ello defendimos que su tramitación fuera por lectura única. No pudo ser. En aquel momento el Partido Popular no lo vio de la misma forma, pero 4 meses después de aquel día nos sirve para reafirmarnos en nuestra posición. Constatar la importancia de que una profesión sanitaria titulada como lo es esta esté organizada en un colegio. Y, sin más, decir que agradecemos al Gobierno de Aragón, al Departamento de Presidencia, el haber escuchado y creído en el sueño de la Asociación de Higienistas de Aragón, que creía que era importante dar el paso en esta comunidad autónoma, como lo habían hecho otras, por impulsar este proyecto de ley que permitirá, a partir de hoy, contar con ese nuevo colegio profesional. Agradecer la unanimidad de todos los grupos, que no haya habido ninguna enmienda, creo que significa que las cosas se habían hecho bien. Agradecer, por supuesto, el trabajo de la asesoría jurídica de nuestro letrado, el señor Alonso. Y, por último, agradecer a la Asociación Higienistas su tesón, su paciencia y su colaboración durante estos meses de tramitación que nos han traído hasta aquí, a todos los miembros de la Junta, pero en especial a su presidenta Rosa, que ha entendido cómo es esta tramitación parlamentaria. Hoy hemos puesto la primera piedra, os queda mucho trabajo por delante y desde el Grupo Socialista os deseamos mucho éxito en este recorrido que ahora iniciáis. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Me uno también al saludo a la Asociación de Higienistas, ya próximamente colegio. Continuamos con el debate y votación del dictamen de la Comisión Institucional de Desarrollo Estatutario sobre el proyecto de ley reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal. Para la presentación del dictamen, su coordinador, señor Villagrasa, tiene la palabra y quiero también saludar a los representantes de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Gracias. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Estimadas señorías, grupos parlamentarios, alcaldes, alcaldesas, representantes de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, sean todos ustedes bienvenidos a este debate de una importante ley, a la ley que regula el Fondo de Financiación Municipal, a las personas también que nos acompañan del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón y, en primer lugar, como coordinador de este texto normativo, me permitirán que agradezca a los distintos grupos parlamentarios y a los diputados y diputadas que los han representado, el señor Sanz por parte de Izquierda Unida, el señor Guerrero por parte del Grupo Aragonés, el señor Arranz por parte del Grupo Vox en Aragón, la señora Martínez por parte de Chunta Aragonesista, la señora de Santos en representación de Podemos Equo Aragón, la señora García en representación de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, la señora Vaquero en representación del Grupo Popular y el diputado que les habla en representación del Grupo Socialista. Estos hemos sido los diputados y diputadas que hemos conformado la ponencia. Agradecer al personal de la Cámara y muy especialmente al letrado que con su profesionalidad y su técnica jurídica ha asistido a los trabajos de la ponencia, al señor Latorre Vila, agradecimiento al letrado y, por tanto, me corresponde ante todos ustedes presentar este dictamen de la Comisión Institucional, fruto del trabajo parlamentario realizado que hoy ve su luz en el Pleno de las Cortes de Aragón, pero que el proyecto ya fue publicado el pasado 31 de agosto de 2021 en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón. Se trabajó y
se contó con 13 entidades, colectivos o profesionales reconocidos en el periodo de audiencias legislativas y con un periodo temporal hasta el 8 de marzo del año 2022 los distintos grupos parlamentarios pudieron presentar sus enmiendas al texto original, sumando un total de 81. Se han celebrado 6 sesiones de trabajo que comenzaron el 21 de junio de este año y concluyeron el 30 de septiembre. Respecto a las enmiendas, de las 81 presentadas, 6 han sido aceptadas, 5 transaccionadas, 1 retirada y el resto rechazadas. Corresponde, por mi parte, reiterar el agradecimiento a todos los diputados y diputadas que conforman la ponencia, al letrado, a los servicios de la Cámara, el buen clima de trabajo que hemos tenido y, una vez presentado este dictamen, corresponde a sus señorías, a los grupos parlamentarios, realizar las valoraciones políticas y argumentadas sobre el texto que hoy sometemos a votación. Muchas gracias y buenos días. Gracias, señor Villagrasa. Pasamos a la defensa conjunta de las enmiendas y votos particulares que se mantienen y fijación de posiciones en relación con el resto, durante un tiempo de 7 minutos por cada uno de los grupos parlamentarios. Comienza por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Señora García, cuando quiera tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, cuando el Gobierno trajo aquí esta ley, la verdad es que la cosa pintaba bien. Teníamos el Fondo de Cooperación Municipal, que iba a ser sustituido. Íbamos a incluir a Zaragoza, Huesca y Teruel, un fondo incondicionado, y así sobre el papel, bueno, pintaba bien. Nosotros, además, de hecho, en la tramitación votamos a favor que se tramitase. Pero ya en su momento dijimos, cuando hicimos el discurso de toma de conocimiento, que había que mejorar esa ley. Una ley que, como les digo, se basa, entre otros principios, en el de suficiencia financiera, solidaridad y estabilidad de los municipios. Una ley que, como digo, establece un fondo incondicionado, lo que supone que cada municipio recibe unas cantidades y se lo gasta en lo que considera. Y una ley que, en definitiva, iba a paliar esos problemas que tenían los municipios muchas veces de no saber cada año con qué dinero contaban y en qué iban a invertirlo. Sobre el papel, extraordinario y fundamental. Viene la ley, 17 artículos, y a esos 17 artículos nosotros presentamos un número total de 25 enmiendas. De esas 25 enmiendas, una de ellas se transacciona, que simplemente lo que se viene es a admitir una serie de principios que estaban en la propia exposición de motivos, tampoco era ningún descubrimiento, y otra que es la que se acepta, que simplemente es cambiar el título de un artículo por acompasarlo con lo que era el contenido del artículo. De esas 25 enmiendas, como digo, una transaccionada, otra admitida, ruina total, porque el trabajo realizado por nuestro grupo parlamentario, que evidentemente no era un trabajo destructivo, sino que era un trabajo constructivo y que pretendía mejorar la ley, bueno, pues yo no digo que esté en la papelera, pero vamos, en la ley no está, ni va a estar. Con lo cual, pues sí que estamos de acuerdo en el fondo, en los principios inspiradores de esta ley, pero claro, nos queda coja, y nos queda coja porque nos faltan una serie de cosas que nosotros considerábamos importantes. Y voy a proceder un poco a desgranar aquello que nosotros considerábamos importante. En primer lugar, la ley lo que hace es definir el fondo, como he dicho, es un fondo incondicionado, y lo que viene a manifestar es que este fondo se abonará y hay unas posibilidades de determinadas retenciones para el caso de determinados incumplimientos. Por un lado, no rendir cuentas a la Cámara de Cuentas, lo cual nos parece extraordinario porque así estaba establecido. Por otro lado, no cumplir con las obligaciones formales, que entendemos por nuestra parte, y así lo hicimos constar en la enmienda que presentamos, que había que detallar qué obligaciones eran, porque si no nos encontramos una vez más con un concepto jurídico indeterminado que da lugar a interpretación y que deja en la mano del Gobierno de Aragón si se cumple o no se cumple a la hora de dar esos fondos a los municipios. Y en tercer lugar, y también fue objeto de enmienda por nuestra parte, se hablaba del incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Nosotros incluíamos ahí otra serie de incumplimientos que considerábamos importantes de cara a los ciudadanos, como es la administración electrónica, como es la prevención, como es perdón, como es otra serie de cuestiones que considerábamos que también tenían que ser tenidos en cuenta a la hora de si eran incumplimientos o no eran incumplimientos. Pero lo que también considerábamos fundamental
es que esa potestad que tenía el Gobierno de Aragón de retener no fuera obligatoria, que pudiera valorarse el hecho de retener o no. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque muchos de esos incumplimientos ya son sancionados por las leyes correspondientes, con lo cual, a misma infracción, doble sanción, entendíamos que no tenía ningún sentido. Eso en cuanto a lo que es al fondo incondicionado, a lo que es la definición y a lo que era la retención por parte del Gobierno de Aragón. Segunda cuestión a la que nosotros presentamos también enmiendas, a la dotación inicial, porque aquí se establecía una dotación inicial y luego una serie de revalorizaciones, por decirlo de alguna forma, actualizaciones. Bueno, pues esa dotación inicial, que nosotros no nos fuimos por los cerros de Úbeda, que nosotros cogimos la dotación del año anterior, en particular para los municipios de Zaragoza, Huesca y Teruel, y simplemente hicimos la suma. Sumamos y eso nos salió lo que considerábamos que tenía que ser la dotación mínima para las cabeceras de provincia. Ni siquiera eso se nos ha admitido, con lo cual, complicado, porque si el año pasado esas cantidades fueron las que se entregaron y con esta ley ni siquiera esas van a ser las mínimas garantizadas, pues complicado para estos municipios. Otra de las cuestiones que nosotros procedimos a enmendar también, que era aquellos criterios de actualización o aquellos criterios donde se establecían los porcentajes de los restos de los municipios. Ahí había una serie de criterios como la población, densidad, etcétera, etcétera. Y nosotros incluimos 3 criterios que a nuestro entender eran fundamentales. Por un lado, la población dependiente, entendiendo por ello los jóvenes y la infancia, por entender que aquellos municipios que dotasen de recursos para favorecer que los jóvenes y la juventud, los jóvenes y los niños permanecieran en los municipios, deberían de ser de alguna forma beneficiados, una forma de, desde luego, seguir apostando por asentar población y porque la gente se siga quedando en nuestros pueblos, enmienda que fue rechazada. Otro de los criterios que nosotros también enmendamos que debía tenerse en cuenta era la población estacional, porque entendemos que hay muchos municipios pequeños que cuentan con una serie de recursos, pero que durante determinadas épocas del año, especialmente lo que es el verano, aumentan ampliamente su población y tienen que dar con los mismos recursos, los mismos servicios, limpieza, alcantarillado, etcétera, etcétera. Entonces, establecíamos que se incrementase en proporción ese fondo para ese tipo de municipios. Tampoco se aceptó esa enmienda. Y, en tercer lugar, otra de las cuestiones que nosotros, otro de los criterios que nosotros queríamos poner sobre la mesa era la calidad de los servicios. Es decir, que de alguna forma se premiase o se incrementase el fondo a aquellos municipios donde la calidad estuviera por encima de la media. Entendemos que era un beneficio para la ciudadanía y así lo vertebramos. Como les he dicho, de todas estas enmiendas, ninguna de ellas ha sido aceptada, con lo cual nosotros nos quedamos con la sensación de que realmente era una buena ley, podía haber sido una buena ley, pero que es una ley que se ha quedado coja. Y entendemos que se ha quedado coja porque creemos que nuestras enmiendas, de verdad, eran unas enmiendas que iban a favorecer y que iban a favorecer la estabilidad presupuestaria de los municipios y, sobre todo y fundamentalmente, iban a favorecer a aquellos que viven en todos y cada uno de los municipios. El Gobierno ha dejado pasar la oportunidad. Seguiremos nosotros insistiendo por otros mecanismos que los tenemos para que esto sea una. Muchas gracias. Gracias, señora García. Turno ahora del señor Sanz por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Cuando quiera tiene la palabra. Buenos días, señorías. En primer lugar, permítanme que salude también a los y las representantes del mundo local que hoy nos acompañan en representación de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Esta también es su casa y de eso es de lo que va este debate, precisamente de cómo los ayuntamientos participan por derecho en la financiación autonómica o en los recursos de la comunidad, para ser más exactos. Quiero continuar agradeciendo el trabajo al letrado, al señor Latorre. La verdad es que, como siempre, es un placer poder trabajar con la diligencia que los servicios jurídicos de esta Cámara aportan, la solvencia y la calidad a los trabajos y, como no, sumarme también a los felicitaciones, agradecimientos también por el trabajo, bueno, el buen clima, a la ponencia coordinada por el señor Villagrasa, a pesar, señor Villagrasa, de la esterilidad resultante de la deliberación que en ella hemos mantenido. Estamos acostumbrados a transitar con ustedes el camino de la ilusión a la decepción, casi lo podríamos hacer a ojos cerrados. Metabolizamos bien la frustración,
pero no caeremos jamás en la indolencia. Y para Izquierda Unida este es un debate perdido, porque podíamos haber aprovechado para ir mucho más allá en cuestiones claves como justicia, cohesión territorial, reparto justo y, sobre todo, una óptica que nos permitiese garantizar que los ayuntamientos formaban parte también, más allá de un fondo, de los ingresos de la comunidad, y voy a ir concretando esta idea. Izquierda Unida saben que estaba muy interesada en este debate. Es más, fue incluso objeto de acuerdo parlamentario para la investidura del señor presidente, que firmó con esta formación política precisamente que se incorporaría en este debate un criterio que han dejado fuera, que es el de la capacidad fiscal, y hablaremos después de ello. Izquierda Unida ya en la anterior legislatura, de la mano de algún otro grupo que ahora está en el Gobierno, trabajó esta ley y ya anunció entonces cuál iba a ser el espíritu final de las enmiendas que presentaría, siempre entendiendo que esta ley era fundamental para tres cuestiones. Primero, garantizar esa participación de los ayuntamientos en las finanzas autonómicas, en los recursos públicos del conjunto de la comunidad. Segundo, para acabar con la arbitrariedad que supone que viene un gobierno, viene otro gobierno y su voluntad es la que determina la cuantía final de un fondo que ha pasado desde los 9,5 millones a los 20,21 actuales, con lo cual nosotros considerábamos que eso había que superarlo. Y tercero, aprovechar para introducir en los criterios de reparto, más allá de que no es condicionado el gasto, aprovechar para repartir en los criterios de gasto, introducir en los criterios de gasto cuestiones tan básicas como la lucha contra la despoblación, el acompañamiento a los municipios que tienen menos capacidad financiera, la lucha por la cohesión territorial y, con las herramientas de las que nos hemos dotado, por ejemplo, esta que acabamos de votar del ISDT, el Índice Sintético de Desarrollo Territorial, plantear ese tipo de cuestiones también en lo que respecta, fíjense, a la parte adicional de incremento del fondo, que esta formación política incluso estaba dispuesta a asumir los criterios que regulan la parte incondicionada global y inicial del fondo. Pero claro, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido lo que ha ocurrido que ha habido poca vocación de debate, ha habido poco análisis, ha habido poco rigor, ha habido poca traslación, señor Villagrasa, poca traslación de las propuestas a datos concretos para analizar exactamente de qué es de lo que estábamos hablando. Por supuesto que compartimos muchísimas cosas de esta ley, claro que sí. De hecho, la teníamos en un acuerdo de investidura. Compartimos que se plantee una cantidad mínima de entrada, pero también planteábamos que ese incremento tenía que haber vinculado a los incrementos financieros de la comunidad, no a la deuda. ¿Por qué a la deuda? ¿Qué responsabilidad tienen los ayuntamientos de cómo se gestionan las arcas públicas autonómicas? Y eso ha salido de la ley. Es más, han modificado incluso el objeto de la ley. Lo han dejado en un fondo y no lo han dejado en un elemento que determinase la participación efectiva de la evolución de los ingresos de la comunidad de los ayuntamientos. Error y, sobre todo, merma de ambición, señorías, porque aquí la gente que está ahí arriba entiende de lo que estamos hablando también. Más cuestiones que a nosotros nos han preocupado. Claro, las leyes están para cumplirlas, eso también lo compartimos. De hecho, vamos a votar muchos artículos con ustedes. Por supuesto que sí, la de memoria democrática también, por supuesto. Y desarrollarla también, que eso es un debe que aún tienen. Compartimos también que se fije y se incorpore, y con esto se acabe también la estructura institucional que faltaba con la ley de capitalidad para fijar las cantidades de Huesca y de Teruel. Pero vamos a lo que no compartimos. Y ahí es donde a nosotros nos parece que no han sido valientes, que no han querido y que desde luego se han conformado con mantener el status quo. Miren, ¿por qué no hemos incrementado el esfuerzo fiscal? Por ejemplo, estamos hablando de corresponsabilidad, estamos hablando a Madrid de evitar que haya dumping. ¿Por qué no hemos incrementado el esfuerzo fiscal como les proponíamos? ¿Por qué no hemos avanzado en criterios objetivos de cohesión territorial? Porque hablan de introducir elementos demográficos, hablan incluso de la estructura de asentamientos, de la funcionalidad, pero luego no lo desarrollamos en el incremento, en la parte del fondo que se incrementa para los ayuntamientos y nos llevamos a criterios objetivos. ¿Por qué no hemos avanzado, por ejemplo, en cumplir con lo que dice el Estatuto? Y ahí es donde estamos en diferencias claras. Miren, para nosotros el mejor criterio de solidaridad es garantizar que los municipios menos ricos tengan un trato diferenciado a los que no lo son tanto. Y eso se llama capacidad fiscal. Y eso lo dice el Estatuto de Autonomía, el artículo 114, y también el acuerdo de investidura con el señor Lambán. Y eso no lo han querido introducir. La capacidad fiscal no aparece en la norma en ningún sitio, a pesar de que hablan de solidaridad.
en los principios y en el objeto. Incrementamos la financiación al albur de la voluntad política del Gobierno de turno, no al albur del incremento de los recursos públicos de la comunidad. Se lo he dicho antes. Tenemos un voto particular precisamente al artículo primero en ese sentido. Nos parece una incoherencia que para hablar de equilibrio y de cohesión territorial acaben utilizando mal la densidad. Señor Villagrasa, mal. Acabamos de aprobar el Índice Sintético de Desarrollo Territorial. Elaboración de su propio Gobierno, está en la Ley de Ordenación del Territorio, ahora mismo tiene un rango de ley en la que acabamos de aprobar y es una herramienta muy útil precisamente para garantizar que los fondos llegan donde tienen que llegar. Nosotros propusimos sustituir ese mal criterio de densidad que sigue primando a los de siempre, de forma equivocada, porque no sirve para mejorar eso que dicen de la cohesión territorial y el equilibrio, por este que es objetivamente justo, porque analiza la funcionalidad y las necesidades de los municipios. Tampoco han querido meterlo. Yo quiero que me expliquen por qué el 52% de los recursos, dato a dato, nosotros hemos hecho la Excel con todos los municipios de Aragón, 52% de los recursos adicionales a repartir irán a Zaragoza provincia. 25% a Huesca y 23% a Teruel. Y me dirán, es que Zaragoza tiene más municipios. Vamos a ver cuánto se lleva un municipio medio de Zaragoza, un municipio medio de Teruel y un municipio medio de Huesca. Un municipio medio de Zaragoza cobrará un 87% más que uno medio de Teruel y un 40% más que uno medio de Zaragoza, que de Huesca. Eso pasa porque no se han establecido criterios objetivos. Y estábamos hablando de la parte del fondo que incrementaba, es decir, voluntad política de analizar con rigor una norma que afecta no solo a la capacidad financiera, sino también al Aragón que queremos. En fin, y como colofón, mantenimiento de esa ordinalidad que, por supuesto, Izquierda Unida no comparte, porque la ordinalidad al final es mantener el status quo que vuelve a hacer que la situación no evolucione. En resumen, entenderán nuestra decepción porque esta ley ha sido trabajada con muchísimo rigor por esta formación política, con expertos que apoyaron, que vinieron a aportar en el proceso de audiencias, con datos concretos y, al final, nada de nada. Decepción por el rodillo y por la actitud, porque la ley, evidentemente, es imprescindible. Ya tenía que haber sido aprobada la legislatura anterior. Acabo ya, presidenta. Decepción por los grupos que hoy aprueban una norma para utilizar un índice y luego votan en contra de aplicarla en otra norma. O de aquellos que defendían una cosa y ahora defienden otra. Y decepción con el señor Lamán porque, una vez más, vuelve a firmar cosas con esta formación política que luego no lleva a las leyes. Y eso nos preocupa. Gracias, señor Sanz. Turno ahora al Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Arranz, cuando quiera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, buenos días, autoridades y demás personas que nos acompañan hoy en la tribuna. En primer lugar, quería agradecer el buen clima de la ponencia presidida por el señor Villagrasa. Ha sido un ambiente de trabajo muy agradable y muy cómodo, cada uno con sus posiciones, evidentemente. Debatimos hoy y votamos el dictamen sobre el proyecto de ley reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal. Nuestro voto en el debate inicial de totalidad fue desfavorable. Hay aspectos que no podemos pasar por alto y que inclinan la balanza hacia el rechazo de este proyecto. Podemos compartir, por supuesto, el espíritu o principal objetivo de la norma, que es dotar a las entidades locales de una seguridad, de un marco normativo, de una soberanía, una autonomía financiera mayor y más sólidas, y que la propia financiación local esté ligada a la importancia de los municipios en el marco territorial de Aragón, con un tratamiento diferenciado para las 3 capitales o cabeceras de provincia, dadas su singularidad. Desde Vox compartimos la apuesta por el municipalismo y el refuerzo que se pretende dar a la administración local, la más próxima al ciudadano y la que tiene una relación directa con los vecinos y puede conocer sus necesidades, sus inquietudes, sus demandas de primera mano. Con arreglo al principio de suficiencia financiera y según establece la legislación vigente, la comunidad autónoma participará en la financiación de las corporaciones locales aragonesas, aportando a las mismas las asignaciones de carácter incondicionado que se establecen por las Cortes de Aragón. Pero no podemos estar de acuerdo en la forma que se ha articulado este proyecto de ley. Los argumentos que justificaron nuestra posición desfavorable en el debate de la totalidad, allá por el pleno del 21 de octubre del 21, fueron y son fundamentalmente por los siguientes, ¿no? Primero, consideramos que la apuesta por la municipalidad no es del todo decisiva, todo lo que debiera serlo. La asignación global del nuevo proyecto de ley al Fondo de Financiación Municipal apenas supone un incremento respecto al actual.
Pasamos de 3,2 millones aproximadamente a 31 millones aproximadamente. Si bien no podemos por menos desde Vox que celebrar que se haya incrementado la dotación para Huesca y para Teruel, por supuesto. En concreto, Huesca verá incrementada su asignación en 400.000 euros, que pasa de 600.000 a 1 millón. Y similar el caso de Teruel, que pasa de 395.000 a 700.000. Zaragoza mantendrá sus 8 millones de euros de dotación. En lo que se refiere al municipio de Zaragoza, las discrepancias entre el proyecto de ley del Fondo de Financiación, el convenio bilateral y las asignaciones presupuestarias actuales pues son evidentes. El 21 de febrero de este año se publicó el convenio bilateral económico financiero entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para el periodo 2021-2024, derivado de la aplicación de la Ley 10/17 de régimen especial del municipio de Zaragoza. En la cláusula tercera se establece que se alcanza un acuerdo sobre la financiación consolidada de los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Por lo tanto, se da por finiquitado el primer convenio bilateral, dándose por satisfechas ambas partes. Y se consideraba que la primera anualidad del nuevo convenio bilateral de financiación para el cuatrienio 2021-2024 fuera la de 2021, cuya cuantía se fijó en 20 millones de euros por año. Y por otro lado, en la Ley 9/2021 de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022, se contemplaron las aportaciones al Fondo de Capitalidad por 8 millones de euros para Zaragoza y los convenios correspondientes a las ciudades de Huesca y Teruel, así como cláusulas cierre del convenio bilateral con Zaragoza en el artículo 49 por importe de 5,8 millones. Segundo, teniendo en cuenta que Vox presentó en el municipio con representación una moción, en el municipio no tenía representación, una moción solicitando la revocación de la adhesión a la Federación Española de Municipios, Comarcas y Provincias, vemos conveniente, por coherencia, rechazar lo relativo a la dotación inicial con una cantidad mínima a garantizar de 400.000 euros a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, estableciéndose que el importe de dicha asignación no podrá superar en ningún caso los 600.000 euros ni su incremento anual el 20% de la cantidad recibida en el ejercicio anterior. Hemos tratado de corregirlo mediante enmiendas, pero no ha sido aceptada. Tercero, y este para nosotros es muy importante, no compartimos la caza de brujas que se pretende instaurar con el artículo 5, dedicado a lo que ustedes llaman memoria democrática, que no tiene cabida en un proyecto de ley como este. Es un sinsentido introducir esta disposición netamente ideológica, sectaria, liberticida, que pretende hacer pasar por el aro a todos los ayuntamientos con su doctrina de desmemoria histórica. Es un atropello intolerable, una coacción, condicionar los fondos necesarios de estos ayuntamientos a que acepten una ideología, una visión histórica partidista y sectaria. En Vox rechazamos la Ley de Memoria Democrática. Incluso presentamos una proposición de ley en estas Cortes para solicitar su derogación. Solo los totalitarios y los tiranos legislan sobre la memoria y pretenden reconstruir o reescribir la historia desde ese Ministerio de la Verdad. Vox no pasará por el aro, por ello tratamos de enmendar este inaceptable artículo y propósito sin éxito. Derogaremos sus leyes ideológicas y liberticidas. No se puede legislar ni contra la libertad, ni contra la verdad, ni contra la historia. Cuarto, los requisitos establecidos en el artículo 3 y la posibilidad de retener las transferencias trimestrales por este motivo pueden paralizar la actividad de muchos municipios pequeños sin capacidad de gestión, que no cumplen sus obligaciones de remisión de información o de rendición de cuentas, no porque no quieran, sino porque no pueden cumplir esas obligaciones porque no tienen los medios, no tienen los recursos, no tienen el personal necesario para cumplirlo. Y esa farragosa y muchas veces excesiva burocracia, los municipios de presupuestos exiguos, pues no la pueden cumplir. Y lo que hay que hacer, a nuestro juicio, es apoyarles, no sancionarles ni limitarles. Consideramos que estas exigencias deberían matizarse y flexibilizarse en los ayuntamientos más pequeños al menos. Por todo esto, por estas razones expuestas, desde Vox no podemos apoyar este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Arranz. Grupo Parlamentario Popular, señora Vaquero. Gracias. Buenos días, señor presidente, señorías. Saludar en primer lugar a todos los alcaldes que hoy nos acompañan y que saben de la importancia de la financiación
para garantizar los servicios a sus vecinos. Es en lo único que están pensando. Y por eso mismo, porque nosotros también desde el Partido Popular hemos pensado en eso mismo, consideramos que esta ley, tal y como ya hemos denunciado, es insuficiente, es insolidaria. Y porque no solamente no da y reconoce a los municipios lo que se merecen, sino porque tampoco ni siquiera ha tenido en cuenta lo que necesitan. Yo creo que hay que hacer un poco de memoria. Este fondo municipal fue introducido en la Ley de Administración Local por Santiago Lazuela, siendo presidente del Gobierno de Aragón, y un presidente que supo entender la importancia de cooperar con los ayuntamientos, porque siempre supo de la importancia de los municipios como pilar fundamental no solamente de la cohesión y de la vertebración territorial de nuestra comunidad autónoma, sino también del conjunto de la nación. Y tengo que decir que desde entonces este fondo ha subido y ha bajado en diferentes momentos. Pero sobre todo creo que es el momento de volver a decir aquí y aclarar cómo ha tratado el Partido Socialista a este fondo a lo largo de la historia. Este fondo en 2008, es decir, hace 14 años, tenía una dotación de 24 millones de euros. Hoy el Gobierno, ellos solitos, porque se van a quedar solitos, van a aprobar un fondo que con 7.000 millones de euros, como le suele gustar decir al señor Lambán, con el presupuesto más alto de la historia, este fondo se va a quedar en 20.950.000. Mucho más bajo que hace 14 años, con un presupuesto más alto, el presupuesto más alto de la historia. Esta es la solidaridad del Partido Socialista con los ayuntamientos y los municipios aragoneses. Pero no solo eso, vamos a volver a decir otra verdad que omite y que a usted, señor Darío Villagrasa, no le pega nada a ese trilerismo dialéctico. Vamos a decir qué es lo que ha pasado con este fondo en esta legislatura. El señor Villagrasa nos decía, para responder a la denuncia de la insolidaridad y la insuficiencia de este fondo, que el Partido Socialista lo había duplicado a lo que dejó el Partido Popular. Diga usted la verdad, señor Villagrasa. Este fondo, con un gobierno del Partido Socialista y el Partido Aragonés, entre 2010 y 2011, se le dio un recorte de 60%. Pasando de esos 24 millones a poco más de 10 millones de euros. Y yo sí que voy a decir la verdad. El Partido Popular, en sus 4 años de gobierno, en ese marco de 20 años del gobierno socialista, no lo pudo subir por la situación de crisis del año 2011 al año 2015. Vamos a decir la verdad. Por favor. Pero ustedes, con el presupuesto más alto de la historia, hoy a los ayuntamientos no solamente les niegan lo que se merecen, sino lo que necesitan. Y esta es la ley más antimunicipalista que hemos podido conocer. Y su antimunicipalismo lo han estado demostrando a lo largo de los 8 años de legislatura, o sea, 8 años de gobierno en el que llevan en este último tramo. 8 años de insolidaridad con los ayuntamientos y 8 años que, por cierto, les ha costado traer aquí esta ley. El parto de los montes, que parió un ratón. Eso es este fondo. Y vamos a ver dónde está ese antimunicipalismo que se ha demostrado por el Gobierno del señor Lambán. En los peores momentos de la pandemia que ustedes, señores alcaldes, pasaron en estos últimos años, el Gobierno de Aragón ni un solo fondo, ayuda, ni un solo euro, ni una sola ayuda. Pero es que además el Gobierno de Aragón recibió más de 900 euros del Gobierno de España y para los ayuntamientos aragoneses ni un solo euro. Es más, de esos 963 millones que recibió para afrontar el COVID, no solamente no les dio a ustedes ni un solo euro, sino que además se dedicó a destinar 373 millones a tapar agujeros, mientras los municipios hacían un esfuerzo sobrenatural para tratar de arreglar las tensiones de sus presupuestos, cuando lo habían dado todo por sus vecinos, cuando habían comprado material, cuando habían llevado a cabo trabajos de desinfección, cuando habían asistido a las residencias, cuando habían estado en la primera línea. El Gobierno de Aragón, 0 euros. Y así se lo paga ahora a los municipios. Pero es que también lo demuestra con el Gobierno más antimunicipalista, cuando mientras le retenía 10 millones
para las ayudas a la hostelería y desviaba, mientras tanto, 373 para tapar agujeros, también devolvía más de 70 millones de los 141 que recibió del Gobierno de Aragón para ayudar precisamente a la hostelería y a otras empresas. Y tuvo que devolver más de la mitad por su incapacidad para gobernar. Pero a ustedes les retuvo 10 millones del Fondo de Cooperación. Pero es que demuestra también su insolidaridad y su antimunicipalismo cuando además a las comarcas también le recortó sus presupuestos, esas comarcas que se encargan de prestar servicios a los municipios. Y también lo hizo con las diputaciones provinciales, 10 millones para la hostelería, 7 millones que todavía no hemos sabido dónde han ido. Ahí también demuestra su antimunicipalismo. Y con esta ley es insuficiente. Y ahí entra la FAM. Ahí entra la FAM. Esta ley ha tenido un colaborador necesario. Un colaborador necesario porque el Gobierno de Aragón lo que ha llevado a cabo es la manipulación de la FAM. Lo hemos denunciado desde el Partido Popular. Se ha convertido en un brazo político del Partido Socialista. Sí, ha subvertido su esencia, la esencia de defender a los municipios, a las comarcas y a las provincias. Y ha estado al servicio de lo que ha dicho el Partido Socialista y ha hecho un mal uso de los objetivos principales que tiene la FAM, porque cuando más lo necesitaban los ayuntamientos, no reclamaba al Gobierno de Aragón lo que tenía que reclamar. Es más, incluso consiguió arrancar el compromiso de que llegara a pagar los gastos de desinfección de los colegios. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Pero es que además la FAM se olvidó que en esa FAM, en esa federación, hay alcaldes que representan al 70% de los aragoneses, porque gobiernan en el 70% o para el 70% de los aragoneses como alcaldes y que no están de acuerdo con esta ley. Y el Partido Popular ha votado en contra sobre todo por la dotación. Yo decía que esta es una ley en la que se van a quedar solitos el Socialista y su cuatripartito. Se van a quedar solitos porque de los 15 artículos, miran que era fácil llegar a un acuerdo en una ley que tenía que haber salido por unanimidad. Solamente 2 han sido votados por todos los grupos. De las 80 enmiendas, poco más de una decena han sido aceptadas por el cuatripartito. Hay que ver qué ganas de llegar a acuerdos en favor de nuestros municipios. Pero sobre todo yo quiero recordar una parte fundamental, porque este fondo sobre todo era eso, un fondo, no era una participación en los ingresos de la comunidad autónoma, como dijo en primer lugar el Gobierno. Es un fondo. El fondo es incondicionado de toda la vida para que los ayuntamientos lo puedan destinar a lo que necesiten. Inversión, gasto corriente, a lo que necesiten. ¿Y qué nos encontramos con este fondo? Ya lo hemos dicho, de esos 24 millones en los que llegó a estar, a 20.950.000. Y que el Partido Popular pedía como mínimo 27, ya que tenemos el presupuesto más alto de la historia. Y vamos a los convenios con las 3 capitales de provincia. Yo he oído aquí en algún momento que se suben. Hay que tener historia y saber cómo estaban estos fondos. A la ciudad de Zaragoza, 8 millones de euros, cuando el consejero de Hacienda, estando en el Ayuntamiento de Zaragoza de consejero, hablaba de que eran necesarios 50 millones. En esta ley lo deja en 8 millones. Ayuntamiento de Huesca. Sí, señora consejera, luego iremos al Ayuntamiento de Teruel. Luego iremos a cómo tratan ustedes a Teruel, para más INRI con esta ley. El alcalde del Ayuntamiento de Huesca llegó a pedir aquí como mínimo 1.800.000 euros. 1 millón de euros. Ya veremos a ver qué se vota hoy aquí. Ya veremos qué se vota hoy aquí. 1.800.000 reclamaba el alcalde de Huesca. 1 millón. Y voy a ir concluyendo. Y vamos al Ayuntamiento de Teruel. La consejera de Presidencia, entonces concejal en la oposición del Ayuntamiento de Teruel, decía que como mínimo 1.200.000 para Teruel. ¿Saben cuánto contempla esta ley? 700.000. ¿Y lo van a apoyar? ¿Lo van a votar a favor? ¿Lo van a votar a favor? Esta es la ley que hoy ustedes van a votar aquí. Y me alegro mucho de que haya venido un nutrido grupo de alcaldes, porque esto no iba de ideologías. Esto no iba de ideologías, esto iba de lo que necesitan y de lo que merecen los alcaldes aragoneses para llegar allí donde en todos estos años no ha llegado nunca el Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias. Gracias, señora Vaquero. Turno para la fijación de posiciones del resto de los grupos. En primer lugar, por el Grupo Aragonés, señor Guerrero.
Sí, muchísimas gracias y, en primer lugar, agradecer la presencia de alcaldes y representantes del mundo local. Miren, yo llevo muchísimos años cerrando presupuestos en mi humilde pero gran ayuntamiento, en este caso es en Monzón, ayudando a muchos alcaldes y concejales también en otras comarcas de Aragón. Y yo lo que sí que pediría es que, en primer lugar, los partidos que tienen representación en Madrid se pongan de acuerdo para una reforma del sistema de financiación que favorezca a Aragón. Y en lugar de venir aquí solo a hablar, cuando aprieten el botoncito en Madrid, les digan a los que están en Madrid que en Aragón, aunque somos menos, queremos seguir viviendo en nuestros pueblos. A partir de ahí, hablaremos de lo que ustedes quieran. Pero claro, aquí defendemos unas cosas y los partidos que están en Madrid, todo para las comunidades con 7, 6, 8 millones de habitantes. Díganselo, reforma del sistema de financiación en donde no solo primen los criterios de población, sino también dispersión, envejecimiento, etcétera. Porque saben, y se lo repitan a sus compañeros de Madrid, en Aragón hay 731 municipios, somos el 10% de España en extensión, solo el 2,8% de la población, aunque seamos el 2,8%, somos los fundadores de España. Y además, de esos 731 municipios, unos 520, 530 tienen 1.000 o menos habitantes. En esos pueblos pequeños y medianos, también naturalmente favorecemos los grandes, las capitales de provincia, Zaragoza, pero en esos pequeños, esa gente que vive allí se quiere quedar a vivir en su pueblo. Y para eso hay una palabra mágica, que es para el mantenimiento de la sostenibilidad de las entidades locales, del ayuntamiento de 20 habitantes o el que tiene 700.000 habitantes, tiene que tener una correcta financiación, claro, naturalmente, del Gobierno de Aragón. Pero realmente, si hay una reforma del sistema de financiación en el Gobierno de España donde no solo primen a esas comunidades donde gobiernan casi todos los que han hablado aquí, donde hay muchísima gente y en donde siempre que apretan el botoncito el discurso es diferente al que hacen aquí, pues cuando hagan una reforma del sistema de financiación para que nos llegue dinero como Dios manda, no se preocupen, que en lugar de 20, de 30, igual son 50 o 60 millones. Pero claro, mientras se prime criterios de población, aquí quedamos como Dios, pero sus compañeros de Madrid votan para que vaya la financiación en paquete con fuerza a las comunidades grandes, con 7 o 8 millones de habitantes. Que no tengo nada en contra de ellos, pero oiga, la misma energía que emplean aquí, dígaselo a sus compañeros de Madrid. Y a partir de allí hablaremos de financiación, como no puede ser de otra manera, que es lo que pretende esta ley, que es dotar de certidumbre y de estabilidad para el mantenimiento de las entidades locales. Y luego, naturalmente, cada alcalde, cada concejal, queremos más dinero para nuestro pueblo, claro. Saldrá la alcaldesa de Teruel y dirá 1 millón, y mañana 2, y 3, y 5. ¿Qué pretende esta ley? Intentar dotar de certidumbre y de estabilidad para el mantenimiento de las entidades locales. Ojo, no solo de las grandes, que también tienen todo el derecho del mundo, donde viven 1 de cada 2 aragoneses, sino también de las medianas, donde vivimos algunos, y de las pequeñas, donde viven muchos amigos nuestros y muchos familiares. Que están aquellos señores que están allí día a día luchando para bien con el secretario, con el interventor, llegando a acuerdos con sus compañeros de corporación para intentar, en primer lugar, mantener la administración, me da igual, sea pequeña, mediana o grande, y en segundo lugar, intentar mantener esos servicios públicos de calidad. Vuelvo a decir, vivan en la comarca de Ribagorza, vivan en la Jacetania, en el Sobrarbe, en el Cinca Medio o vivan en Zaragoza o en Teruel. Y eso es lo que pretende esta ley, dotar de certidumbre, dotar de certidumbre. Y luego algo importante, y además lo introduce la ley, si se produjera una reforma del modelo de financiación, aquello que tienen que luchar ustedes en Madrid, con esta ley, en un plazo máximo de 2 años, habría una modificación, seguramente al alza, si ustedes son tan valientes y consiguen que en Madrid suelten más dineros para Aragón, para intentar que esa financiación de las entidades locales sea muchísimo mejor.
Nada más, yo les hablo de corazón, no me hace falta. Estoy día a día negociando presupuestos, intentando pagar a proveedores, etcétera, etcétera, igual que hacen esos señores. Pero vuelvo a decir, la misma energía que ustedes ponen aquí, que la pongan sus compañeros en Madrid para que Aragón tenga una financiación justa, como se merece, y donde no solo se primen criterios de población. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Chunta, señora Martínez. Gracias, presidente. Buenos días. En primer lugar, saludar al público que nos acompaña, en su mayoría representantes de la FAN y de los municipios aragoneses. No sé muy bien por dónde empezar. El esquema que tenía creo que lo voy a cambiar un poco y me voy a dirigir en primer lugar a la señora Vaquero, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y le voy a decir, no sé si mentiras o alguna verdad. Mire, señora Vaquero, el fondo local, ustedes lo congelaron durante varios ejercicios presupuestarios en 10,5 millones de euros. Así es como trataban ustedes de bien a los ayuntamientos cuando ustedes gobernaban. Por favor. Y lo hicieron aquí y hicieron otra cosa, y fue hacer competir a los ayuntamientos entre sí para conseguir financiación. ¿Eso fue así o no fue así? Y si no, le pregunten ustedes al señor Suárez, que entonces era consejero de Política Territorial y tenía atribuidas las competencias que ahora estamos tratando. Pero esto no se quedó así, señora Vaquero, porque ustedes en Madrid, les voy a recordar lo que también hicieron con los ayuntamientos. Ustedes solos, con su mayoría absoluta, trataron también a los ayuntamientos que fueron capaces de aprobar la Ley Estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Ese es el buen trato que hacen ustedes a los ayuntamientos. Porque, claro, una cosa son los dichos y otra cosa son los hechos. Y lo que viene en el BOA y lo que viene en el BOE es lo que les retrata a ustedes. Voy a seguir con parte de las enmiendas y el voto que nos hemos posicionado. Varias cuestiones respecto al artículo 5. Nos parece oportuno el artículo en sí mismo y nos parece adecuado el título en sí mismo, Memoria Democrática. Pues claro que las leyes tienen ideología, todas, señora Arranz. No se le olvide, hasta las que hagan ustedes, porque sin hacer leyes, sus discursos lo que les sobra es ideología. Así pues, yo creo que además, y después de oír aquí, señora de Ciudadanos, no podemos ir con ambajes. Las cosas como son. Queremos que se cumpla con la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Ponerlo, lo que ustedes que lo querían, disfrazar y camuflar con más cuestiones, parece que no quieren enfrentarse a la realidad. Y la realidad es que hay que cumplir con todas las leyes. Señorías del PP, señorías de Ciudadanos, señorías del Vox, señorías de la derecha, no cumplir la ley no es una opción. Y la verdad es que hoy todavía estoy más satisfecha de votar que no a esta enmienda, porque después de lo que vimos ayer en el Senado, ustedes se ratificaron y se retrataron de nuevo. Y por poner en valor esta Cámara, quiero decirles que fue estas Cortes en el año 2016 los que votaron por unanimidad, una PNL en la que se condenaba no solamente el golpe de Estado del año 36, sino que también la dictadura militar que lo siguió. Así pues, algo se tendrán que revisar, señorías, cuando ahora están haciendo seguidismo a otros partidos, que es lo que han hecho cambiando su voto. De cualquier forma, y volviendo otra vez a la ley que ahora nos ocupa, en Chunta Aragonesista siempre hemos defendido un fondo incondicionado y estable. Incondicionado porque así lo hemos creído que los entes locales
gozan de autonomía y hay que respetarla, y también en la mayoría de edad de los mismos. Creo que no necesitan tutelas, creo que ellos son mejor que nadie los que están capacitados para decidir en qué se gastan los fondos que reciben, si en gasto corriente o en acometer inversiones nuevas. Por otro lado, es verdad que el fondo actual es un fondo incondicionado, pero tiene algunas deficiencias que a nuestro juicio con la ley se corrigen. Para empezar, excluir a las 3 capitales de provincias no es una cuestión menor, porque siguen atadas y están al albur de la conveniencia o la voluntad política para seguir suscribiendo acuerdos. Y nos parece bien y nos parece adecuado la dotación presupuestaria que se aumenta para la ciudad de Huesca y de Teruel, y nos parece perfecto cumplir con la Ley de Capitalidad de Zaragoza, que es lo que se aprobó en las Cortes la pasada legislatura. Y por otro lado, nos parece bien sentar las bases del reparto, porque claro, ¿y cómo va aumentando este fondo? Porque claro, estar a la voluntad política de lo que quieren los gobiernos, ya sabemos a lo que nos puede llegar a conducir, y desde luego nosotros pensamos que es mejor aprender de los errores y poner las bases o evitar las tentaciones para no volver a cometer lo mismo. Fijar la dotación económica, el suelo económico, en 30.650.000 euros es blindar el fondo, y marcar las condiciones que se deben dar para aumentarlo y los criterios de reparto es huir de la arbitrariedad. Por eso creemos que es una buena ley. Como dijimos en el debate de la totalidad, con este fondo no se acaba de solucionar la financiación municipal. Este debate importante y capital también lo deben asumir en otros foros y en otras cámaras. Pero sí que estamos convencidos de que contribuimos a la suficiencia financiera de los municipios, a la realización del principio de solidaridad y equilibrio territorial, así como al fomento del asociacionismo municipal. Señorías, concluyo, y después de haberme oído, creo que tendrán claro que mantendremos el mismo voto que hemos expresado en las sesiones de la ponencia. Y para acabar, presidente, quiero expresar mi agradecimiento personal a los servicios jurídicos de la Casa, en especial al señor Latorre, que es el que nos ha asistido técnicamente, y también a los portavoces de los grupos parlamentarios, al señor Villagrasa, en su doble condición de ponente y de coordinador y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a la señora Vaquero, por el Grupo Parlamentario Popular, a la señora García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la señora Santos, por el Grupo Parlamentario de Podemos, al señor Arranz, del Grupo Parlamentario Vox, al señor Guerrero, del Grupo Parlamentario Aragonés, y a la señora, y al señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Podemos, señora de Santos. Gracias, presidente. Saludos y bienvenidas a las personas que hoy nos acompañan del municipalismo aragonés. Es un día importante para el municipalismo y como tal lo estamos viviendo. Agradecimientos sinceros a la ponencia, reitero lo dicho hasta ahora, ha habido buen tono, un clima de trabajo y entendimiento, en especial agradecimientos al letrado, al señor Latorre, y también no quiero olvidarme tampoco de aquellas personas que, previo a llegar a esta casa, prepararon ese borrador de ley y ese proyecto de ley y que nos han estado acompañando en la tramitación y en el estudio de las distintas enmiendas. Dicho esto, esto es otro objetivo que cumplimos como Gobierno. Enhorabuena, sigamos. Y es que hoy hay un poco demasiada tensión para hacer el tipo de leyes que estamos aprobando hoy, 3, ni más ni menos. Hay demasiada tensión. Pero es que lo que está pasando, tanto aquí en Aragón como en el Estado, es que estamos aprobando leyes que consolidan derechos. Y eso a la derecha y a la más rancia derecha, véase fascismo, les saca de quicio. Y por eso temen cada vez que aprobamos en democracia, damos un paso adelante, porque con cada ley que aprobamos damos un paso adelante en democracia. Sigamos.
Bien, pues consolidamos algo que es lamentable tener que consolidar, pero conociendo lo que hace la derecha cuando llega a gobiernos, que es recortar, pues nos vemos obligados a convertirlo en ley. Y es ni más ni menos es el resultado de esta ley. Y ha llevado mucho trabajo. Qué pena, ¿eh? Si no tuviéramos una derecha así, nos evitaríamos estas cosas, ¿no? Bien. Y que es que encima hablan de trilerismo y de cosas así. Bueno, hablaremos poco a poco, intentaremos contestar algo. Por lo menos sean educados y hemos tenido todos nuestros turnos. Continúe. Y mantengamos esto, ¿vale? Bien, creamos un fondo incondicionado fijado por ley en la Ley de Presupuestos que asegurará... Por favor. No, sí entiendo que las dos partes están dialogando, pero no entiendo preferiría tanta que escucharan a la señora de Santos. Señora de Santos, inténtelo al menos. Lo voy a intentar, porque creo que es suficientemente importante el respeto al municipalismo como para entrar en conversaciones de tipo barra de bar. En fin, se crea, insisto, una transparencia, se fija el fondo, se fija una cuantía mínima, que además se contemplan posibles subidas en base a subidas de ingresos. Además, se crean unos criterios transparentes de reparto, que además hemos acordado todos revisarlos. Se crea unas condicionalidades que lo que hacen es que cuando las cumples se te da el fondo. Es decir, lo que se está haciendo es asegurar que ese dinero llegue donde tiene que llegar, que es a los ayuntamientos. Y como digo, porque tememos que cuando las derechas vuelven a los gobiernos, vuelven a eliminar esos derechos que supone un ayuntamiento. Un ayuntamiento, como todos sabemos, es la entidad que más cercana está al ciudadano. Gestiona servicios tan básicos como el agua. Claro, las derechas son amigos de las privatizaciones y de que incluso el agua la puedan pagar quienes más tienen y tengamos que rogarla a los que menos tienen. Y entonces, en ese sentido, estamos blindando los servicios públicos, ni más ni menos que para los municipios. Insisto, será revisada la ley adecuadamente conforme se vaya viendo la aplicación, porque evidentemente hay muchos números, muchas fórmulas y seguro que hay algún pelo que nos hemos dejado en la gatera. En cuanto a la financiación municipal justa, evidentemente no puedo obviar que esto es un poquito, que hay algunos ayuntamientos esto es casi nada, que lo importante de la financiación municipal no la estamos aprobando hoy, que merece una revisión seria, porque yo entiendo que es bastante injusta, sobre todo para los municipios pequeños, que son los más habituales en Aragón. No obstante, nosotros lo que estamos haciendo desde el Gobierno es dar certidumbres. Y sé de buena tinta que un alcalde, cuando prepara una corporación municipal, cuando prepara los presupuestos, uno de los grandes problemas que ha tenido ha sido las incertidumbres, el no saber cuánto dinero va a llegar. Entonces, no poder hacer planificación. Hoy dotamos de certidumbre, que creo que es una de las cosas más importantes que nos trae esta ley. Quiero hacer también un reconocimiento a todas esas personas, a todos esos concejales, alcaldes, concejalas, alcaldesas, que tan menospreciados son por algunas fuerzas políticas cuando nos dicen que sobran políticos y la mayor parte de los políticos de Aragón no cobran ni un clavel. Creo que hoy también y en cada ocasión que tenga vaya un reconocimiento por ese extraño voluntariado social que nos mueve a los municipalistas. Insisto, de los inventores de los recortes, de los inventores de las leyes Montoro, que fueron la peor de las navajas clavadas al municipalismo, porque lo que hicieron fue endeudar el Estado para salvar a la banca y aprovecharse de los beneficios que tenían y los ahorricos que teníamos los ayuntamientos para salvar las cuentas del Estado. Eso es el resumen de su gestión. Y dicen que lo hicieron porque estaban en crisis. Ahora no estamos en crisis, ¿eh? Ahora no hemos pasado una pandemia, luego es una guerra, luego... No estamos en crisis. Lo que pasa es que hay una diferencia entre la gestión de la derecha y la gestión de los que estamos ahora. Y es que consolidamos derechos y que las crisis las vivimos como oportunidades para consolidar aquellos derechos mínimos ante los posibles riesgos que supone una crisis para la mayoría de la gente. Y en ese sentido seguiremos. Y otra pregunta importante que creo que no podemos dejar de hacer. ¿Cómo pretenden ustedes seguir diciendo
que quieren subir los gastos y cada día, cada momento, en cada debate vuelven a pedir que bajen los ingresos porque solo saben decir que ante cualquier crisis bajada de impuestos? Insisto. No lo puedo entender porque he gestionado muchos años en mi vida y si entra menos dinero tienes menos para gastar. Entonces tú no puedes tener más gastos si tienes menos ingresos. Que nos lo demostraron, que su forma es simplemente recortar gastos públicos y derechos a la gente. Ya está, lo tengo súper claro, que lo hemos vivido. Que Podemos nació porque ustedes utilizaron una crisis económica para recortar derechos, incluso los que... Por favor. No me interrumpan, que encima me alargan la intervención. Muchas Continúe, gracias. por favor. Bienvenida al municipalismo. Gracias, señora de Santos. Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. Aproveche ahora. Gracias, señor presidente. En nombre del Grupo Socialista, bienvenidos a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Intentaremos bajar el balón al suelo y centrar un debate en que fíjense cómo está la política de hoy en día y los medios de comunicación o el mensaje que algunos partidos quieren lanzar, que hoy, que tendríamos que estar celebrando una extraordinaria noticia con la aprobación de una ley reivindicada de manera histórica por los ayuntamientos, parece que aquí lo que estamos haciendo es una aberración jurídica. Pero bueno, cada uno tendrá que ver la gestión de las expectativas, su posicionamiento político y a qué responden. Decía el Grupo Popular que últimamente hablaba poco de cine y poco de películas. Dos de los hermanos Marx en blanco y negro, que es alguna de la política que ustedes siguen llevando. Los hermanos Marx en el oeste. Para ustedes la política en Aragón se ha convertido en más madera es la guerra. Y ante esta ley, una segunda película. Una noche en la ópera. A ustedes cualquier texto que hubiéramos traído aquí, ustedes en todo momento hubieran dicho y dos huevos duros. Desde la oposición, desde no tener conciencia y de mirarse en el espejo de qué es lo que hicieron ustedes, pues constantemente se han ido moviendo entre más madera y dos huevos duros. Señor Sanz, nosotros defendemos el proyecto de ley. Usted sabe que le tengo un profundo respeto intelectual. Hemos debatido en muchas ocasiones en este tema y en aspectos concretos que usted ha establecido de la ley tenemos visiones distintas, pero nosotros entendemos que los requisitos incardinados en la ley son objetivos, en tanto en cuanto son objetivos son verificables y además coinciden con la posición que el Gobierno de Aragón llevamos históricamente demandando para la reforma de la financiación autonómica en el conjunto del Estado. Por tanto, nosotros, señor Sanz, defendemos este posicionamiento de la ley. Lamento que su participación en la tribuna haya tenido calificados de merma de ambición o de decepción. Nosotros entendemos que este es un paso adelante, pero seguiremos trabajando pues, para mejorar y también, si podemos, para convencerle. Ciudadanos hablaba de ruina, señora García, pues nosotros entendemos que no es ninguna ruina. Vox ha hecho causa belli con la ley de la memoria democrática. Miren, que es que hay una mayoría de personas que nos sentimos orgullosos de ser demócratas y que no queremos que en nuestros pueblos haya plazas del caudillo ni avenidas del generalísimo. Y a veces se coge el rábano por las hojas ustedes en estos temas. Pero bueno, nosotros entendemos que esta es una ley positiva. Primero, porque viene de una reivindicación histórica. Segundo, porque garantiza ingresos a los municipios. Tercero, porque tiene unos sistemas objetivos en los cuales, atención, el Partido Popular habla de racanería cuando ellos, y ustedes lo han reconocido, aportaban poco más de 10 millones. No sé si eso era un tercio de racanería, media racanería, lo que fuera. Mire, señora Vaquero, yo no soy ningún trilero. Yo soy una persona que lee mucho, que estudia mucho y que argumenta con los datos. Así soy yo. Y ustedes en el presupuesto del 11, del 12, del 13 y del 14 dejaron temblando a los ayuntamientos. Yo a ustedes les he escuchado con muchísima atención, pero si quieren vamos a hablar de lo que han hecho ustedes con esta ley. Ustedes le niegan el pan y la sal al gobierno. Y ustedes a sus alcaldes, que ante todo son alcaldes antes que militantes del Partido Popular, aquí nos han traído hasta la hostelería, el convenio que saben que era voluntario, que lo tenían que aprobar en plenos, pero oiga, es que el viaje más caro para el municipalismo español se hizo en un billete de AVE por el señor Azcón a quejarse a la puerta del Congreso de los Diputados. Oiga, ni un billete en el Oriente Express. Miren si salió caro para los ciudadanos. Pero independientemente de eso, a ustedes les parece mal que se consagren
esos 3 convenios para las ciudades de Huesca y de Teruel que aumentan, también para la ciudad de Zaragoza, en la que, como un dato objetivo, hay más de 90 millones invertidos por parte del Gobierno de Aragón en centros de educación pública, tanto que se quejan ustedes, pero no tenía ningún rubor en que cuando el PP imponía reformas que recortaba 3.500 millones o Montoro pretendía cargarse la autonomía municipal, ustedes aplaudían. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Nosotros hemos intentado en todo momento, lo primero, cumplir nuestros compromisos, traer esta ley que era ampliamente demandada por los ayuntamientos y al final parece que ustedes tienen miedo a que con carácter normativo una ley les indique que como mínimo va a haber 30.650.000 euros para los ayuntamientos de Aragón, las 3 capitales de provincia, y 20.950.000 euros para el resto de los municipios de Aragón, que aunque no vive el 52% de la población, son igual de importantes para los proyectos de cohesión territorial. Pero, claro, es que lo que se escribe se lee. Y cuando uno repasa el diario de sesiones y ve que el Partido Popular, no pidiendo 2 huevos duros, el Partido Popular pedía 2 docenas de huevos de gallinas cluecas, oiga, de 30 millones a 51, oiga, 20 millones, casi 21 millones de incremento. ¿Saben cómo lo distribuía el Partido Popular, señores alcaldes también del Partido Popular de otros municipios de Aragón? Con 13 millones para el Ayuntamiento de Zaragoza, con el 65% del aumento. Y eso necesariamente a ustedes les retrata. Y les retrata porque hace muchos días que su jefe, mientras deshoja la margarita, lo que quiere es hacer como los electrodomésticos de moda que todos tenemos en nuestras casas, como las rumbas, aspirarlo todo. Y si queremos tener un Aragón solidario, vertebrado, con autonomía, donde no se nos llenen la boca los discursos de la vida en los pueblos, sino que lo hagamos con hechos y con leyes, enmiendas como la que ustedes han presentado, y pueden mirar a la 41 y la 44, pues oiga, que se les ha notado mucho, se les ha notado mucho. Nosotros, señora Vaquero, entiende que tenemos una posición distinta a la que ustedes aquí han enunciado en tribuna, y fíjense, hablábamos de la gestión de expectativas, de una buena noticia que es consagrar fondos a los ayuntamientos, intentan convertirla en una mala noticia. Y les va a decir una pequeña reflexión un alcalde, alcaldico pequeño, no soy veterano. La suficiencia financiera también parte de la responsabilidad que cada uno tenemos con nuestros instrumentos de recaudación en los ayuntamientos. Si a lo que vamos a jugar es hacer como el señor Moreno Bonilla, de perdonar dinero a quien nos da la gana y luego pedírselo al papá Estado, pues estaremos haciendo un ejercicio de irresponsabilidad y de frivolidad política. Y concluyo, señor presidente, porque no querría sino redundar ley que viene a consagrar una demanda histórica por parte de los ayuntamientos, de todos, el papel de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, que, por cierto, para los que se meten tanto con la asignación, ¿saben por qué se financia la Federación? Para que puedan ser independientes, para que puedan ser autónomos y para que no haya consejeros en otros gobiernos que cuando no les salen bien las cosas les recorten los convenios. Y dicho lo cual, también, ¿saben por qué tiene mayor representación en la Federación Aragonesa el Partido Socialista? Porque somos la fuerza más votada con más de 1.800 concejales. Dicho lo cual, agradeciendo el trabajo de la FAM, la reivindicación histórica del municipalismo y el trabajo del Gobierno, del cuatripartito y de quienes han entendido que esto era una buena noticia y que querían sumarse, el Gobierno de Aragón cumple y hoy sometemos a votación una ley que es una buena noticia para Aragón, pese a quien le pese. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Vamos a proceder. Señor presidente, solicitamos la palabra con base al artículo 121.3 de este reglamento. ¿Para qué? Por las alusiones que ha vertido la señoría de Podemos. ¿Qué alusión? Pues la derecha rancia y fascista dirigiéndose a esta bancada. Y ya es la tercera vez en poco tiempo. Señora Arranz, queda reflejado en el diario de sesiones, pero que sepa, porque está muy atento, no se ha referido en ningún momento, ha citado a ninguna formación política concreta. Hombre, no ha dado nombres, pero es evidente que ha señalado a esta bancada. Y usted debería hacer cumplir el reglamento sin que yo se lo solicite. Usted debería hacer cumplir el... Perdón,
Estoy en el uso de la palabra. He vuelto a decir, ha quedado reflejado en el diario de sesiones su protesta, pero vuelvo a decir, yo no he actuado de motu propio porque no se ha citado a ninguna formación política. Queda reflejado y muchísimas gracias y continuamos ahora sí con la votación. En primer lugar, votación conjunta de los siguientes artículos y disposiciones a los que no se mantienen votos particulares ni enmiendas. Artículos 11 y 13. Disposición adicional cuarta, que es nueva, disposiciones transitorias primera y segunda, disposiciones finales primera y tercera, rúbricas de los capítulos en que se estructura el proyecto de ley, excepto la rúbrica del capítulo 5. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 61, 3 en contra, ninguna abstención. Queda aprobado. Votación de los votos particulares y las enmiendas que se mantienen a los diferentes artículos y disposiciones. Votación, en primer lugar, del voto particular. Voto particular de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón frente al texto transaccional aprobado con las enmiendas número 3 y 5 del Grupo Parlamentario Popular y 4 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, aprobado con el voto en contra de esa agrupación parlamentaria y a favor del resto. Comienza la votación. Finaliza la votación. Perdón, presidente, ¿podría repetirse esta votación? Repetimos la votación, pero procuren estar muy atentos porque son un montón de votaciones. Repetimos la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 1, en contra 63, ninguna abstención. Por tanto, decae dicho voto particular. Pasamos a votar las enmiendas. Enmiendas número 14 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, con el voto a favor de ese grupo y del Grupo Parlamentario de Vox y el voto en contra del resto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 14, en contra 50, ninguna abstención. Decae dicha enmienda. Enmienda número 19 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, con el voto a favor de ese grupo parlamentario, la abstención del Grupo Aragonés y el voto en contra del resto. Comienza la votación. A la una. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 11, en contra 50 y 3 abstenciones. Por tanto, decae dicha enmienda. Votamos la enmienda número 20 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, con el voto a favor de ese grupo, la abstención del Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Vox y la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida y el voto en contra del resto de los grupos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 11, en contra 33 y 20 abstenciones. Decae pues dicha enmienda. Enmiendas número 21, 41, 42, 43 y 44 del Grupo Parlamentario Popular, con el voto a favor de ese grupo, la abstención del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón y el voto en contra del resto de los grupos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 16, en contra 34 y 14 abstenciones. Por lo tanto, decae dichas enmiendas. Enmiendas número 25 y 67 de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, con el voto a favor de esa agrupación parlamentaria, la abstención del Grupo Parlamentario de Vox y el voto en contra del resto de los grupos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 1, en contra 63 abstenciones. Por tanto, decae dichas enmiendas. Enmiendas número 27, 31 y 37 de Izquierda Unida, con el voto a favor de esa agrupación parlamentaria y el voto en contra del resto. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 1, en contra 63, ninguna abstención. Decae dichas enmiendas. Enmienda número 40 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, con el voto a favor de ese grupo, la abstención del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de Vox y el voto en contra del resto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 11, en contra 34 y 19 abstenciones. Decae dicha enmienda. Enmienda número 45 de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, con el voto a favor de esa agrupación, la abstención del Grupo Parlamentario de Podemos y el voto en contra del resto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 1, en contra 59 y 4 abstenciones. Decae dicha enmienda. Votamos la enmienda número 47 de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, con el voto a favor de esa agrupación, la abstención del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Grupo Parlamentario de Vox y el voto en contra del resto de los grupos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 1, en contra 49 y 14 abstenciones. Decae dicha enmienda. Enmienda número 50 de Izquierda Unida, con el voto a favor de esa agrupación parlamentaria, la abstención de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, Podemos y el Grupo Parlamentario de Vox y el voto en contra del resto de los grupos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 1, en contra 44 y 19 abstenciones. Decae dicha enmienda. Votación conjunta de los siguientes artículos, disposiciones y rúbrica, así como de la exposición de motivos y el título del proyecto de ley, a los que se han mantenido votos particulares agrupados por su votación según el sentido del voto. Votación de los artículos 1 y 7, con el voto en contra del Grupo Parlamentario de Vox y la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida y a favor del resto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 60, en contra 4 y ninguna abstención. Queda aprobado dichos artículos. Votamos el artículo 2 y la rúbrica del capítulo 5, con el voto en contra del Grupo Parlamentario de Vox en Aragón y el voto a favor del resto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 61, en contra 3, ninguna abstención. Queda aprobado dicho artículo y la rúbrica. Votación de los artículos 3, 4 y 5 y de la disposición final segunda, con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario de Ciudadanos y Grupo Parlamentario de Vox y el voto a favor del resto de los grupos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 63 emitidos, votos a favor 34, en contra 29, ninguna abstención. Queda aprobado dichos artículos. Votación del artículo 6, con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la abstención del Grupo Parlamentario de Vox y el voto a favor del resto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 34, en contra 27 y 3 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. Votación del artículo 8, con el voto en contra del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Grupo Parlamentario Vox y Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida y el voto a favor del resto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 33, en contra 31, ninguna abstención. Queda aprobado dicho artículo. Votación de los artículos 9 y 10, con el voto en contra del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y del Grupo Parlamentario de Vox en Aragón y de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. La abstención del Grupo Parlamentario Popular y el voto a favor del resto. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 33, en contra 15 y 16 abstenciones. Queda aprobado dichos artículos. Votamos el artículo 12 y la disposición adicional primera con el voto en contra del Grupo Parlamentario de Vox en Aragón, la abstención del Grupo Parlamentario Popular y el voto a favor del resto de los grupos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 44, en contra 3 y 16 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo y la disposición. Votamos el artículo 14 con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular y Vox en Aragón y el voto a favor del resto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 45, en contra 19 y ninguna abstención. Queda aprobado dicho artículo. Votamos el artículo 15 y la disposición adicional tercera con el voto en contra del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Grupo Parlamentario Vox en Aragón, la abstención del Grupo Parlamentario Popular y el voto a favor del resto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 34, en contra 14 y 16 abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. Votamos la disposición adicional segunda con el voto en contra de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, la abstención del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de Vox y el voto a favor del resto de los grupos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 44, un voto en contra y 19 abstenciones. Queda aprobada dicha disposición adicional. Votamos la disposición derogatoria única con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario de Ciudadanos y Grupo Parlamentario de Vox, abstención de Izquierda Unida y el voto a favor del resto de los grupos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 33, en contra 30 y una abstención. Queda aprobada dicha disposición. Votamos la exposición de motivos con el voto en contra del Grupo Parlamentario de Vox, la abstención de Izquierda Unida y el voto a favor del resto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 59, en contra 3 y una abstención. Queda aprobada dicha exposición de motivos. Y votamos, por último, el título del proyecto de ley con la abstención del Grupo Parlamentario de Vox y de Izquierda Unida y el voto a favor del resto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 60, ningún voto en contra y 4 abstenciones. Queda aprobado dicho título del proyecto de ley. Finalizada la votación, turno de explicación de voto. Izquierda Unida, señor Sanz. Sí, gracias, presidente. Brevemente. Izquierda Unida está firmemente convencida con esta ley. El problema es que, a nuestro juicio, señor Villagrasa, ha faltado cintura. Habíamos fundamentalmente incidido en aquellos artículos que hablaban de los criterios de reparto de la adicional parte del fondo y no han tenido a bien ni siquiera estudiarlos después de un año. No es una cuestión de electoralismo, es una cuestión de rigor y de análisis de una ley que era muy importante y también para Izquierda Unida. De hecho, hemos votado más artículos que sí a aquellos que han sido que no, pero claro, es que los que no eran importantes. Miren, cuestión importante que se ha introducido gracias a una enmienda de Izquierda Unida, que es la revisión de esos criterios, que esperemos se lleve a efecto, señor Villagrasa, y esto también un mensaje para el Gobierno. Pero hay una cuestión que es fundamental. Señorías, aquí nadie ha regalado una ley y nadie ha regalado un fondo. Es que el artículo 114 de nuestro estatuto le confiere a la Comunidad Autónoma de Aragón, señor Guerrero,
a la Comunidad Autónoma de Aragón cuestiones tan básicas como la tutela financiera y también la garantía de esa autonomía mediante la suficiencia financiera en su punto número 4 de ese artículo. Y la Comunidad Autónoma tiene que contribuir. Y por supuesto que la financiación estatal tendremos que hablar de ella. Pero es que en ese artículo, concretamente en el 114.4 de nuestro estatuto, habla de un criterio que no han querido introducir, que es la capacidad fiscal, es decir, la riqueza previa del municipio. Y luego hablaremos del esfuerzo fiscal, que es realmente hasta dónde se quiere llevar esa capacidad, ¿verdad? Pero es que eso tampoco lo han querido introducir en el estatuto. Por lo tanto, a los municipios que más necesitan no se les ha tenido en cuenta, como dice nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón. Lo digo porque en vez de hablar de Madrid, hablemos de lo que nos toca hoy, que es hablar de cumplir nuestra ley básica también aquí en Aragón, que es nuestro estatuto. Y eso es lo que a Izquierda Unida le ha molestado soberanamente. Igual que le ha molestado soberanamente que aprobemos leyes que hablan de los índices sintéticos de desarrollo, es decir, la funcionalidad, cómo están los municipios desarrollados, qué necesidades tienen, qué necesidades no tienen, y a tenor de eso darles más o darles menos. Y ese criterio que está también regido por ley, y hoy lo hemos elevado a rango de ley, Muchas gracias. Tampoco lo han querido Muchas introducir. gracias. Esperemos que la revisión de esos criterios acabe ya. Muchas gracias. Es explicación se incorporen de voto. estos criterios. Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, celebrar que tenemos una herramienta que dota de certidumbre y de estabilidad a las entidades locales para que la gente en Aragón, viva en un pueblo pequeño, mediano o grande, pueda seguir viviendo. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Vox, señor Arranz. Sí, gracias, señor presidente. Municipalismo sí, apoyo a las administraciones locales, también a las más pequeñas en territorio y en población, por supuesto, pero no así. Resulta un tanto patético que para hablar de financiación municipal haya quien tenga que acudir al insulto y al lenguaje de taberna o de ricotaberna para buscar el foco mediático ahora que están desapareciendo del mapa político. El señor presidente, que ha estado muy atento, habrá notado que no he citado a nadie. Gracias. Lo he notado perfectamente. Grupo Parlamentario de Chunta. Gracias, presidente. En primer lugar, para expresar nuestra satisfacción por la aprobación de esta ley y luego para decir alguna cuestión que yo creo que se ha pasado inadvertida en el debate que hemos tenido, porque quizás haya otras cuestiones que nos ha parecido más oportuno incidir. En cuanto a las cuestiones de reparto, me parece importante destacar que se ha añadido una disposición adicional cuarta fruto de los trabajos de la ponencia, en la que se dice evaluación de la financiación municipal. Cada 3 años el Departamento del Gobierno de Aragón, competente en la Administración local, evaluará el sistema de financiación de los municipios y el efecto de los criterios de reparto establecidos en la presente ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora estamos convencidos de que los repartos que se marcan en el texto aprobado son los correctos, pero desde luego no cerramos ninguna puerta, sino todo lo contrario. Queremos abrir nuevas oportunidades a que, si está fallando, se pueda corregir por ley. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Podemos, señora de Santos. Sí, en cuanto a que el Grupo de Vox se ha dado por aludido con mis palabras, pues simplemente por intentar compensar una pequeña canción. Questa mattina mi sono alzata o bella ciao, bella ciao, bella ciao. Pues seguimos. Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora García. Sí, pues como le pasa al resto de los grupos, lo mismo que me ha pasado ahora mismo a mí con la representante de Podemos, que no he entendido lo que quería decir porque no lo he entendido, yo creo que tampoco algunos de los grupos parlamentarios han entendido mi discurso cuando he salido ahí, porque en todo momento yo he estado hablando de que apoyábamos la financiación segura para los municipios, pero que considerábamos que se habían presentado una serie de enmiendas que mejoraban la ley y una serie de criterios que deberían de ser tenidos en cuenta a la hora de incrementar. Una matización, señor Villagrasa. Cuando he dicho ruina, no me refería a ruina económica, sino me refería a la expresión ruina porque no me habían admitido más que una enmienda. Sin más. Muchas gracias. Gracias, señora García. Grupo Parlamentario Popular, señora Vaquero. Gracias, señor presidente. Y bueno, hoy el Gobierno, ellos solos han aprobado una ley que, reiteramos, es la más antimunicipalista. Y, señora de Santos, de todo lo que usted ha dicho, me quedo con que ha presumido de ser muy municipalista. Entenderá que en su explicación de voto, después de haberle escuchado, entenderán por qué a Podemos, a pesar de ser muy municipalista, no le votan en los municipios. Y, señor Villagrasa, mire, yo le voy a decir una cosa. Usted hoy ha querido, en su intervención,
volver a invertir la verdad de cuál ha sido el camino de este fondo a lo largo de los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular. Se lo he dicho, a usted no le pega, pero es que además hoy también ha sobrepasado alguna otra línea. Usted en esta tribuna, como ha hecho algunas otras veces, pues ha jactado de intervenir como un humilde alcaldico, ha dicho, o alcaldico humilde. Yo le digo la verdad, usted hoy no ha intervenido aquí como un humilde alcaldico para defender este fondo que debería reconocer el trabajo de todos los alcaldes y concejales. Ha intervenido como diputado del Partido Socialista votando a favor de esta ley que es insuficiente e insolidaria con los alcaldes y con los municipios. Ha intervenido como secretario de organización del Partido Socialista de Aragón, traspasando algunas alusiones que debería de ser usted más prudente sobre los medios de comunicación cuando tiene usted un secretario general que se dedica a pasearse en Falcon por todo el territorio nacional e internacional, incluso para ir a conciertos. Y ha intervenido aquí como militante del Partido Socialista Español en ese sentido porque ustedes se han olvidado una vez más de los municipios. Les recuerdo que fue el Gobierno socialista de Sánchez el que intentó confiscar el ahorro de todos los municipios. Y hoy con esta ley, un fondo que era incondicionado, incluso los incrementos que tampoco han conseguido arrancar el apoyo en esos artículos, lo han condicionado a la gestión de la comunidad autónoma. Listos. Y tranquilos, pueden quedarse, termino ya, los alcaldes aragoneses si tienen que fiar el incremento de este fondo a la gestión de la comunidad autónoma gobernada por el señor Lambán. Muchísimas gracias. Señor Villagrasa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Ojalá militemos todos en la prudencia. Varias puntualizaciones. El viaje del señor Azcón, del cual yo he hablado anteriormente, aludiendo al billete más caro para el municipalismo, fue aquel que a finales del año 2020 fue a la escalinata del Congreso a quejarse de manera airada en el acuerdo con más de 3.000 millones que nos habrían llegado a todos los ayuntamientos. Esa ha sido la alusión. Medios de comunicación, yo he hablado, permítanme, señor Beamonte, permítame hacer mi explicación de voto y si quiere el día que usted lo estime podemos debatir. Medios de comunicación, me he referido con la idea que ustedes han intentado trasladar de esta ley. Señora Vaquero, yo perfectamente conozco los fondos, los presupuestos, las ejecuciones, qué es lo que ha hecho cada gobierno. Y miren, no voy a terminar de una manera ni agresiva, ni congresca, ni entrando en determinados debates, que yo creo que usted dice que a mí no me pegan, a usted tampoco, ha sido alcaldesa, y yo eso se lo reconozco, yo sigo aprendiendo, pero fíjense, se lo voy a decir en verso. La ley de financiación municipal es una buena noticia para los ciudadanos, sus pueblos y la administración local. Hace días que el Partido Popular quiere que en Aragón todo vaya mal, a ver si pueden pescar algo en la contienda electoral. Por sus frutos se conoce al árbol, que decía San Mateo, y con su actitud en esta ley ni los ayuntamientos ni yo mismo les creo. Pretendían incrementar el fondo un montón del que la mayor parte se la brindaban a su jefe, el señor Azcón. Y como consejo, mientras deshoja la margarita, deberían valorar que el liderazgo de Zaragoza debe ser solidario en pro de la cohesión territorial. Esta ley, que sale hoy aprobada, garantiza recursos, autonomía y libertad a los municipios. Este Gobierno cumple su palabra con hechos, con leyes. Estos son nuestros principios. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Continuamos con el orden del día, con la comparecencia conjunta del consejero de Hacienda y Administración Pública a petición del Grupo Parlamentario Popular para que exponga la política tributaria del Gobierno de Aragón ante la crisis económica y a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos al objeto de informar sobre las líneas generales en las que se trabaja en la elaboración del presupuesto de 2023 y especialmente en lo que afecta a la economía de las familias. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Susín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, consejero. Hemos pedido su comparecencia hoy para que exponga cuál es y, sobre todo, cuál va a ser la política tributaria del Gobierno de Javier Lambán ante la grave crisis económica y social que vive nuestro país y la recesión
a la que el Centro de Estudios del BBVA ya ponía fecha para final de este trimestre y el primer trimestre de 2023. Ayer incluso el Banco de España le pegaba un palo al Gobierno de Sánchez rebajando las previsiones de crecimiento al 1,4. Y ya sabe usted que en España por debajo del 2 no se crea empleo. Si nos centramos en cuál va a ser la política tributaria del Gobierno de Aragón, hoy es inevitable recordar que Aragón vuelve a ser la tercera comunidad autónoma menos competitiva fiscalmente de España. Lo ha corroborado una vez más ese informe que tampoco le gusta a usted de competitividad fiscal del 2022. La cuarta comunidad autónoma que más recauda por habitante, la segunda con mayor presión fiscal normativa, la primera con el impuesto de patrimonio más alto, la tercera con el impuesto de sucesiones más alto, la segunda con el impuesto de donaciones más alto, la segunda con el impuesto de actos jurídicos documentados más alto, la segunda con el IRPF más alto en rentas medias y bajas, la tercera con los tipos mínimos y máximos agregados con la tarifa estatal más altos. Fíjese, es que Aragón está en los tipos altos agregados por debajo de Alemania. Por debajo de Alemania, señor consejero. Y ante esta situación, usted sacaba pecho la semana pasada en la Comisión de Hacienda de tener superávit en el año 2020, eso sí, después de destinar 373 millones destinados a luchar contra la pandemia, a tapar agujeros y haber hinchado intencionadamente la previsión de la merma de recaudación. Y también presumía usted de haber incrementado la recaudación. Por cierto, señor Pérez Anadón, que se haya incrementado la recaudación en actos jurídicos documentados no es que la economía de la comunidad autónoma vaya fenomenal, es que va ligado al incremento de sucesiones. Y esta situación que yo he planteado aquí nos lleva a la conclusión de que los aragoneses somos los cuartos que más impuestos pagamos de España por habitante, pero tenemos seguramente uno de los peores gobiernos de España. Fíjese, solo estamos por detrás de Cataluña, que es mucho decir, y de la Comunidad Valenciana. Porque los aragoneses hoy no sabemos a dónde van nuestros impuestos, señor consejero. Si luego resulta que nuestros servicios públicos, ¿verdad?, empeoran a marchas forzadas. Vuelvo a repetirlo, tenemos las peores listas de espera de España. Es que hoy publicaban los medios de comunicación que en Barbastro se están retrasando las citas de quimioterapia por falta de oncólogos, y eso es muy grave. Tenemos la menor inversión en educación, en dependencia, en gestión forestal. O, por ejemplo, somos la comunidad autónoma que sigue siendo la que peor paga a sus proveedores. Pero además tenemos una administración obsoleta, incapaz de pagar facturas electrónicamente y que sigue respondiendo expedientes a mano, por ejemplo, en el INAGA, ni más ni menos que en el INAGA. O tenemos un Gobierno que está destinando fondos europeos que podría invertir a toda esa digitalización y modernización de la administración para simplificar de verdad, y no con dos leyes y una reglamentación que se le espera, y están destinando esa liquidez extra a pagar nóminas o pequeñas obras de mantenimiento en los colegios que le está viniendo muy bien a su compañero Fazi, que tiene sentado a su lado. Y todo esto siendo los españoles que más impuestos pagamos en España. Estamos muy, pero que muy por encima de la media, como le gusta situarnos siempre al señor Lambán, que eso sí que es una cantinela, como decía él el martes al referirse a mi grupo parlamentario. Esta es su política fiscal desde que en 2012 decidieron subir los impuestos a los aragoneses, porque según el presidente Lambán, en ese momento era necesario, y voy a leerlo textualmente lo que decía Javier Lambán, era necesario la mini-reforma fiscal implementada por mi Gobierno, que no ha causado ningún daño a la economía aragonesa y no ha conllevado ningún incremento sustancial de los impuestos, decía el señor Lambán. Insistía en que la subida de impuestos en Aragón servía para corregir el grave error, ya lo saben, que somos los culpables de todos los pecados en esta comunidad autónoma, y que con esa mini reforma fiscal pues ustedes iban a mejorar el déficit y la calidad de los servicios. Ya lo hemos visto, señor Pérez Anadón. Hemos visto su mini reforma fiscal, que no ha servido ni para atajar el déficit. Ahí tenemos la prueba, 205 millones de déficit recurrente del Servicio Aragonés de Salud a costa de los fondos COVID. Por cierto, el $500.000 de donaciones de particulares para el COVID también ha ido a tapar los agujeros del Gobierno de Aragón. Mire, tampoco han mejorado la calidad de los servicios públicos, tampoco la han mejorado.
si para situarnos entre los españoles que más impuestos pagan y que tenemos peores servicios y somos competitivos, somos los menos competitivos fiscalmente para atraer inversiones y generar riqueza, para eso sí ha servido su mini reforma fiscal. Bueno, la suya no, la del señor Lambán y el señor Gimeno, que estoy hablando del año 2012. Y ahora vamos a hablar de cuál puede ser su política tributaria frente a la crisis y la posible recesión económica. Lo primero que le diré es que la medida más rápida que notarán al día siguiente los aragoneses en sus retenciones es la deflactación de las escalas del IRPF. Y esa medida ustedes han votado en esta casa 6 veces en contra. Señor Pérez Anadón, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Aragón están recaudando más a costa de los españoles y de los aragoneses que se están empobreciendo cada día. Ahora ya no cabe la excusa de que el incremento de la recaudación debe servir para mejorar los servicios públicos, y a la vista está. La recaudación extra de 27.000 millones de euros que lleva recaudados de más el Gobierno de España o los 127 millones de impuestos directos que lleva usted recaudados de más deben ser devueltos a los ciudadanos y deben ser devueltos a través de su renta. Y es ahí donde ustedes deben actuar ya con carácter inmediato. Ese incremento de la recaudación de la que usted sacaba pecho en la Comisión de Hacienda, ¿se acuerda? Pues esa es la que debe devolver Javier Lambán sin perder ni un minuto más de tiempo. Usted se enfadaba mucho hace 15 días, cuando en esta tribuna yo le decía que Sánchez y Lambán y Sánchez se estaban quedando solas. Cuando todas las comunidades autónomas de todo signo político estaban adoptando medidas para aliviar a cada una a su manera la carga fiscal de sus ciudadanos, Sánchez y Lambán se estaban quedando solos. Hoy solo quedan ustedes en el barco sanchista. Sánchez ya ha saltado. Eso sí, en vez de aliviar la carga fiscal a los ciudadanos, las respuestas de Sánchez, como un Robin Hood de pacotilla, ha sido subir los impuestos con un demagógico impuesto a los ricos que le va a permitir recaudar 3.500 millones de euros más para pagar su campaña electoral. Eso sí, se olvida de las clases medias, que cada día son menos medias y más vulnerables. Lo que tienen que hacer ahora es bajar impuestos, no subirlos, que margen tienen y mucho. Dejen de ir siempre en contra de alguien y hagan el favor de ir a favor de todos. En Aragón, ¿qué ha pasado, señor Pérez Anadón? Pues que el presidente Lambán improvisó, aquí mismo, en esta tribuna, ante la petición de mi partido de aliviar la carga fiscal sobre las familias y ayudarlas a afrontar los efectos de la inflación, improvisó. Salió aquí y hace lo que hizo siempre, improvisar. Primero prometió un cheque de 200 euros que hasta la consejera de Servicios Sociales y usted mismo conocieron aquí cuando se lo estaba inventando sobre la marcha. Y que al final resulta que en todo caso serán 2023 y apenas afectará a 17.000 personas. Y luego improvisó diciendo que lo iba a poner a usted a negociar con los grupos políticos de esta Cámara y de ahí su carta para, abro comillas, repensar el sistema fiscal. Bien, señor Pérez Anadón, el Partido Popular no tiene que repensar ningún sistema fiscal. Nuestras propuestas, y después, si quiere, profundizaremos en ellas, las conoció usted ayer a través de la comparecencia ante los medios de comunicación de la portavoz de mi grupo parlamentario, Mar Vaquero, y, por supuesto, las va a recibir usted por escrito. Pero nuestras propuestas, lejos de posiciones demagógicas y populistas, como también hemos visto estos días, hacen incidencia en un solo impuesto, en el impuesto sobre la renta, porque es el único que tiene capacidad para aliviar inmediatamente la carga fiscal sobre los ciudadanos. De los demás, si quiere, también podremos hablar, pero queremos llegar a un acuerdo con las medidas que hay que tomar en el IRPF y que deben tener carácter inmediato. Reitero, inmediato. La mayoría de las comunidades autónomas ya han tomado medidas, ya han legislado. Aquí estamos esperando que el día 10 los portavoces manden sus propuestas y así eso negociaremos. Y mientras tanto, los ciudadanos encienden la calefacción y veremos cómo pagan la luz y el gas. Nosotros hemos hecho los deberes. Ahora la duda es, ¿están dispuestos a llegar a un acuerdo con el primer partido de la oposición para aliviar a las familias de su carga fiscal
mejorar nuestra competitividad fiscal con el objetivo de generar riqueza y dinamización económica? Porque las palabras del presidente Lambán desde su improvisación en la tribuna no acompañan a sus anuncios. Javier Lambán dijo primero que el acuerdo debía salir del seno del Gobierno, es decir, de sus socios, aunque esto provoca cuanto menos hilaridad en un Gobierno en el que todos los socios han sido comparsa del presidente Javier Lambán, votando incluso en esta Cámara, ¿verdad, señora Aliaga?, en contra de sus programas electorales a cabo y de sus principios políticos. Después, el presidente Lambán, siempre a través de los medios de comunicación, por supuesto, nos acusó de populismo, de irresponsabilidad fiscal, nos llamó paranoicos, dijo que con nosotros no iba a llegar a ningún acuerdo, aunque ahora nos tiende la mano para sumarnos al acuerdo que llegue en el cuatripartito. Vaya forma de negociar, señor Pérez Anadón. Así que yo creo que lo primero para sentarnos que debería hacer el presidente Lambán si quiere llegar a un acuerdo es pedir disculpas. Porque el Partido Popular, cuando propuso bajar el IRPF, nos dijo que éramos unos paranoicos. Nos insultó y Gracias, eso, además, a cabo ya de mala educación, revela improvisación. Señor Pérez Anadón, acabo ya. La pregunta es sencilla. ¿Qué medidas nos va a proponer Javier Lambán a los aragoneses para ayudar a las familias ante la crisis económica? Para llegar a acuerdos, los dos tenemos que tener las mismas cartas encima de la mesa. Usted tiene unos datos que yo no tengo. Denos sus propuestas. Ayer hablaba usted de música y de letra. Conocemos la música, queremos conocer la letra y seguimos debatiendo. Gracias. Gracias, señora Susín. Perdón, no. De acuerdo, que pensaba que Raudy Veloz venía a contestar. Señor Saz, en nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Cuando quiera puede empezar, señor Saz. Bien. Le había dado la palabra hace un momento. Gracias. Sintetizaré la idea. Yo creo que es momento de bajar el impuesto, los impuestos a los aragoneses. Y me voy a centrar en convencerle a usted, en darle argumentos de por qué hay que bajar los impuestos. No le voy a decir lo que hace mal, porque igual se le van las ganas de bajar los impuestos. Y yo, que soy práctico, lo que quiero es que baje los impuestos. ¿Por qué? Pues porque los aragoneses en este momento han perdido capacidad económica. Hoy los aragoneses tienen menos capacidad económica que el año anterior y que el año anterior, y sin embargo hoy los aragoneses están contribuyendo más a lo que es el pago de impuestos a pesar de esa situación. Por lo tanto, eso es un motivo clave que especialmente perjudica a las clases medias, que son las que más vulnerables están siendo en este momento de subida de impuestos y debilidad. Es decir, lo que tenemos es... usted nos mandó una carta y nos dijo que había que repensar los impuestos. Bueno, para un liberal, repensar los impuestos solo cabe, en el contexto actual, en bajar la carga tributaria. Es la única posibilidad. Es decir, para subir los impuestos, ahí no nos va a encontrar en este momento, no procede subir los impuestos. Bien. Por tanto, hay que bajar los impuestos. El único, segundo argumento, el único que va en contra o contracorriente de esa bajada de impuestos es el Gobierno de España, Pedro Sánchez, y sobre todo la ministra Montero, que al final vamos a terminar diciendo aquello de tanto monta, tanto Montoro como Montero, porque la verdad es que la voracidad fiscal de ambos está siendo ilimitada, ¿no? Tercer argumento que le daré para bajar los impuestos. No es eficiente, no es sensato decir que los impuestos pueden subir ilimitadamente. No tiene sentido porque, por una parte, o se produce una autofagocitación de lo que sería la propia sociedad, o se produciría una fagocitación por parte del Estado respecto a la sociedad civil. La secaría sería una industria extractiva donde al final la sociedad civil quedaría sin recursos para sobrevivir. Por tanto, la subida ilimitada de impuestos, que a veces se oye, no es un concepto por sí mismo sostenible, ya que gusta tanto de hablar de la sostenibilidad. Depende de modelos. Pero bueno, cuarto motivo o cuarto argumento por el cual procede bajar los impuestos. Estamos en una situación contradictoria. Por una parte, tenemos una sociedad civil que está debilitada, que ha visto disminuir su capacidad económica, que tiene menos capacidad
para gestionar su propia vida, económicamente me refiero, y por otra parte, a la vez, tenemos una administración pública, especialmente la Administración General del Estado, pero también el resto de las administraciones públicas, que incrementan los recursos tributarios que extraen de esa sociedad civil. Eso hay que corregirlo. No puede concurrir que en el momento de mayor debilidad de la sociedad civil concurra con la mayor extracción fiscal de esa sociedad civil mediante los impuestos. Eso, de alguna forma, hay que corregirlo porque especialmente la distorsión se provoca en estos momentos por el efecto de la inflación. Entonces, yo no me refiero a la política fiscal para atacar a la inflación, que todos sabemos que únicamente es la política monetaria, pero sí los efectos de la inflación, que tenemos política de salarios, política económica y política fiscal. Son los tres instrumentos que tenemos. Y aquí estamos hablando de uno de esos tres instrumentos. Por lo tanto, la sociedad civil en estos momentos, llevamos meses ya con una inflación del 11%, del 10%, podemos acabar el año en el 8,5%, 9%, al año que viene continuará una inflación alta. Eso significa, ¿qué significa? Que la cesta de la compra cada vez es más complicada. Y lo vemos todos, pero sobre todo lo ven las clases medias especialmente. Significa que los gastos escolares están siendo más costosos de afrontar. Ahora que hemos vuelto en septiembre al colegio, los niños, significa que cada vez que se llena el coche de gasolina o de diésel, el depósito, estamos viendo como los impuestos son cada vez más altos. A veces ya uno tiene que pensar si echa gasolina o no echa gasolina, la luz, el gas. Las facturas están llegando de forma que a algunos se sorprende, especialmente lo del tejido económico, los comercios y las industrias, sin duda ninguna. Por no hablar de las hipotecas, que con un rebote indirecto se está produciendo un incremento de los tipos de interés. Por lo tanto, ese debilitamiento es especialmente doloroso en las familias, en los comercios, en las pymes, en los jóvenes, que son uno de los sectores más olvidados de la última década y que quizá deberíamos hacer un pacto de Estado para los jóvenes, es decir, que están siendo unos grandes olvidados en el conjunto de las decisiones sectorizadas que se están tomando y, sin embargo, el contexto es que en ese momento la Administración General del Estado va a concluir el ejercicio con cerca de 33.000 millones de más recaudación. Esta comunidad autónoma recauda por encima de las previsiones y, por lo tanto, no tiene sentido esa contradicción de una debilidad de la sociedad civil concurriendo con una mayor recaudación cuando hay una menor capacidad económica. Yo creo que eso hay que solucionarlo, que especialmente afecta a las clases medias. Quinto argumento que le daré. En los tributos cedidos estamos en presión fiscal por encima de la media española. Eso es incuestionable. O sea, no hay más que analizar los tributos cedidos. Es decir, no sé cómo se calcula el resto de la presión fiscal, porque por más que hago números a mí no me cuadra, pero lo que está claro es que en tributos cedidos, que estamos siempre en los tres que más presión fiscal tiene, estamos por encima de la media. Por lo tanto, eso habría que corregirlo. Estamos en patrimonio por encima, estamos en donaciones si acudimos a la cuota líquida por encima, que es lo que al final se paga, no la cuestión del intermedio, y estamos en sucesiones y donaciones, o sea, desagregados igualmente. Por no hablar de que en IRPF el tramo autonómico admitiría algún retoque y, por supuesto, las deducciones estamos en el tramo último de los que más bonificaciones fiscales aplican en el IRPF. Bien. Hay trabajo para hacer cosas. Podemos hacerlas, podemos encontrarnos, podemos concurrir a algún acuerdo. Acuerdo que deberíamos tener todos los grupos los más posibles, no solo dos. Porque al final, si lo que se propone, como acabo de decir, es que el acuerdo tiene que ser entre dos grupos, o sea, yo creo que tiene que ser entre los más posibles. O sea, si no, ¿dónde vamos? Bien. Sexto argumento a favor de una rebaja fiscal. La propia corriente o dinámica que se está produciendo en las comunidades autónomas. Es decir, estamos viendo, ya no voy a hablar de las comunidades gobernadas por los que no son socialistas, pero sí que voy a hablar de comunidades autónomas, mencionar simplemente gobernadas por socialistas, donde sus compañeros, pues la verdad que están desatados en justo en lo contrario de la voracidad fiscal, intentar ajustes fiscales. Hemos ido a Castilla-La Mancha, donde hace unas propuestas que pueden ser más o menos acertadas, pero que van en el camino de la rebaja fiscal. Pasa lo mismo con Extremadura, pasa lo mismo con otros sitios, en Valencia, pasa lo mismo con propuestas que se han hecho en Madrid para que se baje, a pesar de no estar en el Gobierno, en La Rioja, en Navarra, etcétera. Es decir, hay una corriente autonómica donde ha comprendido por fin que es momento de bajar impuestos, especialmente a las clases medias, que son las que más están sufriendo. Séptimo punto que le voy para intentar comentarles. Séptimo argumento, los presupuestos de Aragón. Tenemos un contexto desde hace 3 años donde tenemos los presupuestos más altos de la historia de Aragón, donde cada año se sucede un récord de mayor techo de gasto no financiero o límite de gasto no financiero. Bueno, pues siendo eso así y siendo una recaudación que está siendo por encima de la prevista en los presupuestos de ingresos, pues hombre, es momento de hacer un esfuerzo en ayudar
a esa clase media en reducir la presión fiscal, máxime cuando hay algunos impuestos donde tenemos espacio para trabajar en ellos, que están sufriendo por el efecto de la inflación. Octavo argumento que le daré. Hay que contrarrestar la voracidad fiscal del Gobierno de España. Es decir, la semana pasada presentó un plan que denominó de eficiencia económica que al final concluía con una subida de impuestos de 3.200 millones. Hombre, sumados a los 33.000 que se van a producir imprevistos de recaudación. Y sumados a el 8% que se prevé en los presupuestos generales del Estado, que se presentaron ayer, que se recaudarán de más al año que viene, 7,7. Es el porcentaje que sale. Hombre, yo creo que en ese contexto en el que estamos hablando de debilidad, especialmente de las clases medias, toca hacer alguna compensación en lo que está haciendo el Gobierno de España, que es lo que están haciendo algunos representantes socialistas en otras comunidades autónomas. Unas propuestas que procede ya entrar a una pequeña rebaja fiscal. Ese es un argumento que yo creo que es uno de los más importantes. Montero dijo que cuando preparaba que lo vendía casi como una rebaja fiscal, que iba a hacer una operación quirúrgica de rebaja, un detalle fino. Al final lo que ha hecho es subir los impuestos a paladas. O sea, y eso es lo que ha pasado, 3.000 y pico millones. Ya me dirá usted que es que van para aquí, van para allá, pero no, yo no veo a la señora Montero con un bisturí tributario dando el dato fino. No la veo. Yo no me acercaría, se lo aseguro. Bien. Y un noveno argumento. Incluso ustedes mismos comparten lo que yo estoy diciendo aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza, medidas que algunas que las que yo estoy de acuerdo. Algunas de las medidas que ustedes proponen para hacer rebaja fiscal me parecen acertadas porque van en la misma línea, no la del IBI, que me parece que no está bien diseñada. Eso se lo puedo decir en otro momento. Pero las demás, es que es la misma filosofía que yo estoy diciendo. Hay que ayudar a las clases medias de determinados segmentos, algunos de ellos a los bajos, pero también a las medias. ¿De acuerdo? Y décimo argumento de bajada fiscal es la corriente europea. Va también en ese sentido. Es cierto que no se deben hacer propuestas de rebajas generalizadas, sistemáticas. Yo no le estoy diciendo eso, ni lo comparto, ni en este momento procede, pero sí que procede a efectos que está produciendo la inflación en las familias, en las pymes, en las clases medias, como consecuencia de esa debilidad que se está produciendo en su capacidad económica. Tienen menos capacidad económica. ¿Cómo puede ser que teniendo menos capacidad económica estén tributando más? Ahí hay una disrupción que hay que corregir y eso es lo que proponemos. En definitiva, ya acabo, estos son argumentos que lo que pretendo es que alguno de ellos le sirva a usted para iniciar el camino de una rebaja fiscal en Aragón. Ya veremos cómo lo concretamos. La carta ya se la mandaré con los datos más concretos y en la segunda parte le diré algunos de esos datos. Yo creo que serán propuestas dentro de la prudencia. Yo no soy un temerario ni soy populista fiscal, usted me conoce, pero sí que hay espacio para hacer una rebaja. Entonces, lo único que espero de usted es que me diga, que por favor, que hay un espacio para una rebaja fiscal y que es momento de hacer una rebaja en las clases medias. Gracias, señor Sanz. Tiempo ahora para su respuesta, señor consejero. Bueno, buenos días. Voy deprisa que ya corre el tiempo. Comparezco otra vez a la Cámara, ante la Cámara, solicito el grupo del Partido Popular y de Ciudadanos. Uno sobre la política tributaria y otro sobre la línea general de la elaboración del presupuesto. Diré que en estas intervenciones mías voy a tratar, a pesar de que todos somos humanos, de que no haya ningún motivo para poder estrechar la posibilidad de acuerdo que me acaba pidiendo el portavoz de Ciudadanos y, desde luego, no un acuerdo excluyente. No serán por mis palabras, donde trataré de aclarar simplemente en qué terreno de juego nos encontramos, ¿no? Como saben, el 1 de julio se publica la orden para la edición del presupuesto. Arranca así la conformación, las últimas cuentas de la legislatura, que creo que ustedes se alegrarán, aportando normalidad a la gestión política y estabilidad, por otra parte, también a la actividad económica. En todo caso, la pandemia, la guerra de Ucrania, el incremento de la inflación serán desafíos que siempre van a existir también en este presupuesto, que estará marcado por la incertidumbre y que seguirá recibiendo fondos europeos. Primera característica, quiero recordarles la importancia de los MRR este año.
está previsto que el próximo año 2023 se ejecuten 400 millones de euros de estos fondos, con el consiguiente impacto en la economía y en el empleo. Como les informé el 7 de septiembre tras el Consejo de Política Fiscal, el incremento de los recursos del sistema de financiación autonómica para Aragón será de un 25%, es decir, 4.429 millones de euros, y con una tasa de referencia del 0,3%, lo que nos permite otros 80 millones más. Esperamos un año más contar con un presupuesto aprobado en tiempo y forma. Lo digo y queda muy fácil de decir, les aseguro que es bastante más complejo de hacer, lo cual significa que me sentiré bastante orgulloso si así es posible, y porque nos permitirá seguir atendiendo los retos de la recuperación económica, el empleo y la protección social. Todos conocen, por otra parte, y no es que me extrañe, pero vamos, aún así quiero decir que todos conocen la normativa que regula el proceso de elaboración del presupuesto. Una vez aprobado el techo gasto en estas Cortes, el proyecto de ley elaborado por el Departamento de Hacienda se someterá a la aprobación por el Gobierno de Aragón. De manera inmediata se remitirá a estas Cortes para su tramitación como ley. En ese momento tendremos ocasión de debatir sobre el presupuesto para el próximo ejercicio y los grupos parlamentarios tendrán también ocasión de presentar sus enmiendas. Pero hasta entonces, permítame decirle que estamos ante un debate prematuro. Posible, lo estamos generando, luego posible, pero prematuro. Como prematuro es también hablar hoy de política tributaria pensando en el futuro de Aragón. Eso no significa que yo vaya a rehuir ningún debate. Es más, intentaré que este debate sea de utilidad y no solo una suerte de descalificaciones a la gestión del Gobierno. El compromiso de este Gobierno en esta legislatura es de sobra conocidos por todos. Sus principales puntos consisten en impulsar de una parte un sistema tributario justo y de otra parte mantener la presión fiscal por debajo de la media. En todo caso, no podemos sustraernos a los desafíos a los que nos encontramos las comunidades autónomas, derivados de situaciones de crisis como la pandemia, la guerra, el cambio climático o de la propia coyuntura internacional. Todas estas vicisitudes nos obligan a incidir en la necesaria reforma de la financiación autonómica, desde el consenso y colaboración de todas las partes implicadas. De esta misma forma, resulta ineludible recapacitar sobre una posible actualización de la normativa tributaria. Así, profundizando en 1. Garantizar el estado del bienestar y la calidad de los servicios públicos. 2. Desarrollar las políticas públicas de inversión necesaria para reactivar la actividad económica y el consiguiente empleo. Y también profundizando en la función redistributiva que la riqueza debe tener a través de los tributos. En Aragón, si algo nos caracteriza es nuestra voluntad de llegar a acuerdos. Por eso, estoy seguro que afrontaremos este debate con la responsabilidad política que la ciudadanía nos demanda. Tenemos que centrar el debate en entender quién son los destinatarios de las medidas que se adoptan y qué y por qué no se iban a aplicarlas. Como decía el presidente Lambán el 22 de septiembre en estas Cortes, es necesario repensar la fiscalidad aragonesa proyectándola hacia el futuro y garantizando la prestación de los servicios públicos. Por ello, el presidente me encomiendo la tarea de trabajar con los grupos parlamentarios en aras a alcanzar el mayor consenso posible en la política fiscal. Es necesario avanzar en un modelo fiscal para el futuro, que, tal como demanda la Unión Europea, se adapte a las nuevas realidades pensando en la mayoría social aragonesa, que nos permita garantizar la igualdad de oportunidades, generando al mismo tiempo eficiencia económica y prosperidad. Con este objetivo, el pasado 29 de septiembre le solicité a los portavoces de la Comisión de Hacienda de los grupos parlamentarios que no forman parte del Gobierno que nos hicieran llegar sus propuestas al Departamento de Hacienda. Les di plazo hasta el día 10 de octubre. En la misma carta les explicaba el objetivo inicial de analizar todas las propuestas técnicamente, y es imprescindible que sea primero técnicamente, para después mantener una reunión con el propósito de alcanzar el mayor consenso posible. Vamos a analizar todas las propuestas. En todo caso, ya les adelanto que desde el Departamento de Hacienda creemos que no es el momento de adoptar medidas indiscriminadas en respuesta a la situación económica internacional. Ya hemos dicho y seguimos diciendo que los organismos internacionales no recomiendan para nada bajar impuestos para combatir la inflación. Ha hecho una referencia aquí el portavoz de Ciudadanos, pero yo creo que lo habría hecho con más contundencia. Este debate en la Unión Europea solamente se centra en la política monetaria, no en la fiscal, como estamos viendo no solo en Europa, sino en Estados Unidos.
Así es como se está combatiendo la inflación. Las políticas económicas deben concentrarse en apoyar a los más vulnerables. De ahí las medidas, como las anunciadas por el presidente hace unos 200 días, 200 euros para familias rurales. Les quiero decir, por el comentario jocoso, que estaba bien comentado con quien tenía que estar comentado, y estas reformas, por el lado de la oferta, deben de ser aprovechando los fondos Next Generation, pero manteniendo un compromiso firme con la sostenibilidad fiscal. La política fiscal debe de jugar un papel relevante en este contexto, pero no compartimos aplicar medidas fiscales indiscriminadas que, por otra parte, retroalimentarían las presiones inflacionistas. Yo lo tengo claro. Se trata de analizar nuestro sistema impositivo, pensando en el Aragón del futuro y garantizando la prestación de unos servicios públicos de calidad. Nuestra prioridad va a seguir siendo la justicia social y la eficiencia económica. El Pacto Constitucional, que nos dimos el año 78, configuraba a España como un Estado social, democrático y de derecho. Se reconoce y garantiza, por lo tanto, el derecho a la autonomía, también en el tema fiscal, y la solidaridad entre las nacionalidades y regiones. Y se concreta en su artículo 31 cuando dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tenga alcance confiscatorio. Justamente este año se cumplen 40 años del Estatuto de Autonomía. Con el desarrollo del Estado autonómico, Aragón y todas las comunidades autónomas hemos ido asumiendo competencias que refuerzan nuestro Gobierno y nos acercan a que los ciudadanos y a la prestación de los servicios públicos. Cuando debatimos de política tributaria, estamos hablando de cómo financiar en temas cruciales, como es la ayuda a la dependencia, las carreteras que contribuyen a vertebrar y acercar el territorio, un sistema educativo que garantice la educación de nuestros jóvenes, el impulso de la ciencia y de la investigación, que nos están ayudando a superar la pandemia, o cómo garantizamos los recursos para mantener una sanidad pública y de calidad. No podemos engañarnos, ni debemos engañar a la ciudadanía. Debatir sobre política tributaria significa debatir sobre los servicios públicos y sobre el reparto justo de las cargas para convertirnos en una sociedad avanzada. No era mi intención, he oído que se han vuelto a plantear lo que se planteó en ruedas de prensa ayer, diferentes medidas, no era mi intención comentarlas, las pasaré a comentar someramente, tratando de no descalificar ninguna, simplemente por una razón, porque espero que se concreten el día 10 y poderlas analizar técnicamente. No obstante, quiero terminar esta primera intervención dejando a todos los grupos las cifras, yo creo, más determinantes que se pueden dejar en esta comparecencia, que es la que nos ocupa y que es lo importante que conozcan ustedes ahora que todavía van a poder intervenir en la segunda intervención. El Gobierno de España, como todos ustedes saben, ya ha presentado un presupuesto no financiero para el 2023 con un crecimiento del 2,7. Pues les anuncio, señores, el Gobierno de Aragón está trabajando en unos parámetros de crecimiento para el presupuesto de 2023 que se situarán en torno al 10% de crecimiento de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para Aragón. Creo de justicia para sus reflexiones incorporar estos datos al debate y que los tengan para poder participar en el debate con ellos. Gracias, señor consejero. Turno de réplica. Señora Susín. Gracias, presidente. Permítame, señor consejero, que utilice el mismo tono para responderle. ¿Y de qué nos sirve un crecimiento del 10% si no son ustedes capaces de ejecutarlo? Mire, parece ser... Bueno, yo para empezar de esta comparecencia no entiendo nada, porque nosotros hemos pedido que hable usted sobre política tributaria, el portavoz de Ciudadanos pidió que se hablara de otra cosa y ha salido usted a hablar de lo que habíamos pedido nosotros que se hablara, lo cual esto ha sido un poco complicado de entender. Pero bueno, usted mismo, señor Saz. Señor consejero, yo creo que vamos a tener que esperar a que el cuatripartito secunde las propuestas de Javier Lambán para esperar, para conocerlas. Y lo que supongo es que usted y el señor Javier Lambán lo que esperan es que nosotros también los secundemos. Yo les recuerdo que lo intentaron una vez
y les dijimos que lealtad no es pleitesía y que no esperen de nosotros pleitesía. Porque sus palabras, las que ha dicho aquí, no acompañan a lo que el señor Lambán ha estado diciendo durante estos días, que creo que le he recordado en mi intervención anterior. Sí, señor, no bata la cabeza, señor Pérez Anadón, tiene que convivir usted con esa espontaneidad del señor Lambán cuando le ponen un micrófono delante. Es que lo último que dijo fue que los grupos de la oposición, si queríamos, pues ya apoyaríamos lo que él negociara con el cuatripartito. Esto es la condición que pone el señor Javier Lambán después de insultarnos, llamarnos absolutamente de todo. Decía usted que el compromiso de esta legislatura era impulsar un sistema tributario justo y mantener la presión fiscal por debajo de la media. Mire, dos errores, pues, en su compromiso. Lo primero, no están impulsando un sistema tributario justo, no han hecho absolutamente ninguna reforma en el IRPF y en Aragón las rentas medias y bajas son las segundas que más pagan en España. Oiga, las rentas altas las 12, eso sí que es justo, ¿eh? Eso sí que es un sistema tributario justo. Y luego, además, se comprometieron a mantener la presión fiscal por debajo de la media. No es cierto. No tenemos una presión fiscal por debajo de la media. Pero es que, además, con las reformas que están acometiendo todas las comunidades autónomas, cada vez vamos a estar más a la cola, señor Pérez Anadón, si ustedes no toman medidas. Y yo no he excluido a nadie, ¿eh? Yo no he excluido absolutamente a nadie. He hablado del principal partido de la oposición. Mire, señor Pérez Anadón, nosotros sí que estamos dispuestos a llegar a acuerdo. Usted ya sabe cuáles son nuestras propuestas, las escuchó ayer. Medidas permanentes, de eso también habló usted ayer. Medidas permanentes, no ocurrencias. Y nuestra propuesta es rebajar todos los tipos en un punto, hasta el tramo de 34.000 euros. Y medidas de carácter temporal, como es la deflactación de todos los tramos hasta 60.000 euros, aplicando el porcentaje del 4,1, que es la media nacional de variación de los costes salariales, y la deflactación también de los mínimos personal y familiar hasta las rentas de 60.000 euros. Porque en Aragón, señor Pérez Anadón, con la mini reforma fiscal de Lambán y Jimeno, las rentas medias y bajas, vuelvo a decirle, son las segundas que más impuestos sobre la renta pagan en España. Eso sí, vuelvo a repetirle, las rentas altas, ya estamos en los 12, ¿verdad, señor consejero? Y porque en Aragón, señor consejero, además tenemos una inflación muy superior a la media nacional. Así que en Aragón las rentas medias y bajas se están empobreciendo mucho más que en el resto de España. De eso estamos hablando, de esas medidas, no de otras. Estas son nuestras propuestas. Nosotros seguimos sin conocer las suyas. Mire, nosotros no vamos a entrar ni a bonificaciones fiscales ni a excepciones. De eso también, si quiere, podremos hablar. Pero bueno, vistas sus grandes propuestas de bonificaciones y exenciones en el medio rural, yo creo que es que poco tendremos que hablar. Pero si quiere podemos entrar. Y nos reuniremos cuando usted quiera. Pero antes, señor Pérez Anadón, antes nos va a tener que mandar el estudio con las medidas y proyecciones que deje. No. Mándenos el estudio con las medidas y proyecciones que deje a las rentas medias y bajas en Aragón en la media nacional. Fíjese, no le decimos por debajo, en la media nacional. Y no se ría, señor consejero, no se ría porque esto no hace ninguna gracia. Del resto de impuestos no es necesario que hablemos mañana, porque si vamos a una propuesta de máximos, seguro que no llegamos a un acuerdo. Ustedes ya conocen nuestro modelo fiscal. Cuando quieran, hablamos también de ese modelo fiscal, hablamos de patrimonio, de sucesiones, de las tasas que subieron en plena pandemia, hablamos de actos jurídicos, de transmisiones patrimoniales y, si quiere, volvemos también a hablar del ICA. Queremos llegar a un acuerdo, voy acabando, presidente, sobre el IRPF, un acuerdo que beneficie a los aragoneses, un acuerdo que sitúe la fiscalidad de nuestras rentas medias y bajas en la media nacional y un acuerdo que mejore nuestra competitividad fiscal para atraer inversiones y dinamizar la economía. Usted sabe, y si no debería saberlo, que teniendo el tipo mínimo de IRPF más alto de España, no somos competitivos fiscalmente y no somos capaces de atraer inversiones, porque en eso es en lo que se fijan las empresas para decidir su implantación, en el coste salarial de sus trabajadores. Y con un tipo mínimo del 10 no somos competitivos. Por cierto, la Constitución dice que el sistema fiscal no puede ser confiscatorio. Oiga, a partir del 50% del tipo máximo agregado es confiscación. Aragón está en el 49,50. Aragón está en el 49,50. Estamos ya, no en la confiscación, estamos en la usura. Y yo reitero, mándeme los datos. Mire, acabo, presidente, de verdad. Concluye. Usted tiene hechas
todas las proyecciones con todas las posibilidades. Las tiene hechas y, si no, debería ser su obligación tenerlas hechas. Y si no las tiene usted, las tiene el director general de tributos. Porque pretender que hagamos propuestas sin tener acceso a esos datos para tomar decisiones es un juego de trileros, señor Pérez Anadón. Nosotros tenemos unas estimaciones, pero las proyecciones acertadas las tiene usted, que tiene los medios para hacerlas. Mire, llevan recaudados más de 127 millones de más este año. Tienen margen para hacer las medidas que les hemos propuesto. Tienen mucho margen. Muchas gracias. Le pedimos, por favor, para sentarnos a negociar, que nos digan qué proyecciones han hecho sobre todas y cada una de las posibilidades que hay sobre el impuesto sobre la renta, y con eso seguro, señor Pérez Anadón, que podremos llegar a un acuerdo intentando dejar a las rentas medias y bajas en la media nacional. Gracias. En los tiempos está sobrepasado. Señor Saz, en nombre de Ciudadanos. Gracias, presidente. Bueno, gracias por sus explicaciones, consejero, en lo que has dicho. Bueno, lo primero que me ha sorprendido es que una conservadora, la señora Susín, le moleste que un liberal hable de bajada de impuestos. Igual no le han explicado lo que realmente pasó en la Junta cuando se estableció el orden del día. Fuimos nosotros los que metimos nuestra comparecencia y, a la vista de nuestra petición, ustedes trajeron la suya, que es cierto que era más antigua, pero que no la habían presentado. Es decir, justo lo contrario de lo que usted ha dicho, ¿no? Pero no pasa nada. O sea, aquí cada uno tiene su modelo, el nuestro es muy parecido, no es el mismo, pero no me molesta a mí que usted haga propuestas o que hable de debates que puedan haber traído yo aquí por primera vez. Nadie habló en esta Cámara primero de deflactación que yo mismo. Pues no me parece mal que ustedes hablen mal también. Y otras cosas, o ayer mismo lo que pasó en el Congreso de los Diputados, donde Inés Arrimadas propuso un pacto sobre las pensiones, donde ustedes no habían dicho nada y a continuación entraron en ese debate. Me parece bien, pero fuimos nosotros los que le pusimos en marcha. No hay problema de concurrencia en ese modelo. Si la unión hace la fuerza, unámonos en lo que podamos coincidir. Bien, vamos a ver, yo creo, señor consejero, que aquí de lo que procede es, yo insisto, o sea, es el momento de bajar los impuestos, teniendo en cuenta la circunstancia y especialmente la circunstancia especial que se está produciendo en las clases medias, que son las que más están sufriendo, porque se da la circunstancia no entendible por nadie racionalmente de que cuando más debilidad existe en la sociedad civil, cuando más débiles son las clases medias, más se está recaudando por el Estado sobre esas clases medias. Porque no olvidemos, es decir, no hace falta que nos den ningún estudio económico, yo mismo me lo miré ayer por la noche, el 83% de la recaudación de IRPF procede de las clases medias en Aragón. No hay nada más que acudir a las estadísticas del Ministerio. Por tanto, la potencia recaudatoria se encuentra en las clases medias y no en las clases altas, en IRPF, que apenas aportan, a ver lo que entendemos, por clases altas el 6 o el 7%. Por lo tanto, ahí es donde hay que actuar. Armonización, dije el otro día, no se ha hablado de armonización apenas, pero no me parece que es un buen criterio armonizar, sí el de coordinar. Estoy más por coordinar, que sí que es un principio recogido claramente en la Constitución. Pero puestos a hablar de armonización, oiga, que me armonicen con el País Vasco. Yo ahí eso lo firmo. O sea, si hay que armonizarse con alguien, que me armonicen con el País Vasco. Porque aquí resulta que cuando estamos hablando de determinados territorios, defendemos la autonomía financiera porque viene en la Constitución. Yo no discuto la Constitución, yo discuto el cálculo del cupo, con el que estoy en absoluto desacuerdo, porque está generando españoles de primera y de segunda. Y porque, además, las medidas que tomó la semana pasada la ministra Montero, que afectaban a patrimonio, resulta que afectan a todos los españoles menos a los españoles que viven en el País Vasco, porque la competencia en patrimonio no puede verse afectada por las decisiones que en ese territorio adopta el Gobierno de España. Otra vez más, españoles de primera y españoles de segunda. Oiga, armonícenme a mí con el País Vasco o con los territorios históricos, que por historia no quedará en Aragón, o sea, que tenemos un montón. Bien. Por lo tanto, la idea central, insisto, es esa, hay que rebajar los impuestos. Le voy a dar un menú por encima, se lo daré por escrito, de posibles espacios para actuar. Impuesto sobre patrimonio. En principio estamos en contra sobre el impuesto de patrimonio porque además es un impuesto que grava el patrimonio de las personas físicas. Oiga, que los que quieren excluir el patrimonio cogen y acuden a sociedades patrimoniales o a introducir el patrimonio en sociedades donde dejan de pagar patrimonio. Bueno, sí, por lo tanto, es fácilmente eludible el pago del impuesto de patrimonio si lo que se quiere es atacar a los grandes patrimonios. Es decir, ahí hay otro aspecto. O sea, no tiene sentido. Pero
por lo menos el mínimo, tenemos el mínimo más bajo de toda España, el mínimo exento. Pues hay que trabajar sobre ese mínimo. O sea, estamos en los campeones de presión fiscal en patrimonio. IRPF. Tenemos tres posibilidades de actuar. Podemos actuar sobre el mínimo familiar y los distintos componentes. Le haré alguna propuesta. Podemos actuar sobre el tramo autonómico que tenemos de los más altos de España, el autonómico. Se puede actuar y podemos actuar también por las deducciones, donde las bonificaciones fiscales en IRPF son de las más bajas de España. No hay nada más que acudir al conjunto del examen de las distintas deducciones fiscales en las demás comunidades. Tenemos espacios. Y le pongo un ejemplo. Por ejemplo, usted sale anunciado hoy que va a hacerse una deducción de 1.000 euros para las familias que acogen a ucranianos. Me parece bien, pero oiga, se produce una contradicción que si los españoles están acogiendo a personas, no ucranianos específicamente, sino españoles o no españoles, no tienen deducción de 1.000 euros, a no ser que ganen menos de 18.000 euros. Oiga, ¿a quién le dan con menos de 18.000 euros el acogimiento de una familia, de un niño, de una niña? A nadie. Es decir, extendámoslo a todos, se lo diré. Es decir, si esa medida es buena, será buena para todos. Acogimiento de ucranianos o de no ucranianos. Vivienda, etcétera. Los jóvenes, le voy a hacer propuestas para que afecten a los jóvenes que están siendo unos de los más vulnerables, olvidados casi de la última década o los últimos tiempos y que ven cada vez más negro su futuro. Por lo tanto, en IRPF le haré propuestas. En tasas, ITV, hay que hacerse una rebaja de las tasas conforme a la regulación que esté. Sí que hay que hacer una serie de ajustes técnicos, hay que hacer ajustes técnicos, pero se puede hacer una rebaja de la tasa. Ustedes mismos, socialistas, lo han propuesto en alguna comunidad autónoma, me parece bien, yo lo comparto, ¿no? Tasas de comedor. Creo que en este momento no podemos poner en riesgo las tasas de comedor de que pueda ser excluido algún niño porque no llega, teniendo en cuenta que sube la luz, el gas, etcétera, etcétera, etcétera. ICA, igual le hago alguna propuesta con el ICA. No va a hacer todo ello, es un menú. Luego se podrá elegir o se podrá acordar. Y, por supuesto, en ITP, que afecta al tejido económico, ya que la capacidad normativa... Sí, ya concluyo, ya estoy concluyendo. La capacidad normativa en materia propia o sea, lo que es la capacidad normativa para empresas únicamente nos quedaría casi el ITP, impuesto de transmisiones patrimoniales, en sus tres distintas figuras tributarias. En consecuencia, usted, como bien ha dicho, el objetivo suyo es, primero, un sistema tributario de acuerdo con la capacidad económica. Ahí estoy. Es que la capacidad económica ha bajado. Pues entonces, de acuerdo con la capacidad económica, lo comparto. Segundo, por debajo de la media. Pues ahí estoy, por debajo de la media. Pero es que resulta que la media está bajando. Vayamos a ese camino. Por tanto, lo que le propongo, vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Espero que lleguemos a algún acuerdo sustancial y podamos ofrecer una rebaja fiscal, porque de esos ciudadanos, ya sabes, que en la anterior legislatura pusimos en marcha una rebaja de impuestos sobre... Muchas gracias, señor Sanz. Señor consejero, su turno de dúplica. Bien, es mi voluntad. ¿Tengo 5 minutos? ¿5 minutos tengo? Sí, sí. Con chorreo como los demás. Vamos a ver, no era mi voluntad entrar, ¿no? Pero debería ser razonable que yo defendiese la política del cuatripartito y entonces les diré claramente cuál es. Mire usted, mantener la presión tributaria por debajo de la media nacional, cosa que cumplimos holgadamente y vamos a seguir manteniendo en los servicios públicos. Y como da la impresión de que quieren entrar, pues bueno, voy a entrar con datos que van a ser tan contundentes que será muy complicado que ustedes me los nieguen. Vamos a ver, Aragón no es un infierno fiscal. Ustedes lo saben y saben que no lo es. Vamos a analizar. ¿Se han empeñado ustedes? Porque yo ya creo que ya es pertinente que nos detengamos en su mantra, tratemos de desmontarlo, lo pulvericemos y se repiensen antes de volver a usarlo. No se queden con las cifras, analícenlas. Vamos a verla, vamos a verla. IRPF. Las rentas hasta 12.450 euros. Nosotros, que somos los del infierno fiscal, tenemos un tipo del 10%. El PP en Aragón en el 2015 estableció el tipo del 10%. Rentas de 12.000 a 451 hasta 20.000. Tenemos actualmente un tipo del 12,5% en IRPF. El PP de Aragón estableció el tipo en un 12,5%.
Las rentas desde 20.000 a 201 hasta 34.000 tenemos actualmente el 15,5 de presión, ¿verdad? El PP de Aragón lo estableció en el 15,15. Las rentas desde 34.001 hasta 50.000. Tenemos actualmente un tipo del 19. El PP de Aragón estableció el tipo del 19. Como podemos observar, y esto no es una opinión, datos puros y duros. Y ustedes, el Partido Popular del señor Azcón, al igual que el de su antecesor, sigue llamándonos infierno fiscal a los que tenemos la misma tasa fiscal en IRPF que la que ellos mismos aprobaron y aplicaron. En todos los casos no se aguantan más los datos que las falsedades. Estoy diciendo algo que es oficial. Aspiramos a que el Estado impulse una armonización fiscal de modo que se eviten las subastas impositivas a la baja, que en las últimas fechas estamos contemplando con cierto estupor. ¿Por qué animamos ahora a un pacto para estudiar una actualización fiscal de nuestra estructura fiscal, habiendo mantenido como hemos mantenido los mismos tipos? Por razones evidentes, y se las voy a explicar. Mire usted, porque la situación financiera de la comunidad autónoma es mejor, mucho mejor que la que heredamos en el 15, especialmente los dos últimos ejercicios. Porque la situación económica en Aragón también es sustancialmente mejor que la que heredamos en el 15. Porque el paro, como todos podemos reconocer, está en una situación francamente mejor que la que heredamos en el 15. Y eso son realidades sin las que en ningún caso podríamos acometer una actualización tributaria, salvo que fuésemos unos auténticos irresponsables. Analizaremos una serie de datos, no opiniones, no eslóganes, no fake news que le gusta tanto nombrar, y llegaremos a la conclusión que les acabo de dar. Datos, repito, datos y no opiniones, sobre los que no cabe discusión. Obviar, tal vez, lo harán. Negar, imposible. Cuando llegamos al Gobierno en el 2015, los datos de paro, actividad económica, inversión y déficit en Aragón eran extremadamente negativos. Empiezo. Julio de 2015, 91.804 parados en Aragón y 519.000 afiliados a la Seguridad Social. Retengamos los datos. En 2015, el déficit de la comunidad autónoma ascendió al 2,1, 691 millones de euros. Perdone, señora, vale ya nombrar a Zapatero, llevan ustedes 4 años gobernando y si no tienen responsabilidad hasta el 2015 y luego no tienen responsabilidad de lo que ha pasado, ¿dónde han estado ustedes? Pegando la pava. La media del déficit en los años 2013, 2014 y 2015 fue del 2007, 671,67 millones de euros. El índice de confianza empresarial se situaba en el primer trimestre del 15 en el 125,6. Ahora vamos a ver qué hace el socialcomunismo. El paro en julio del 22 ascendía a 58.672 aragoneses, un 36% menos que en el 2015. Y los afiliados a la Seguridad Social, por el contrario, 75.114 más. Las cuentas autonómicas están en equilibrio. En el 2020 hubo un superávit de 61 millones de euros, el 0,17, y en el 21 6 millones de euros. Esto es, las cuentas autonómicas han reflejado equilibrio presupuestario estos 2 años. El índice de confianza empresarial se situó en el primer trimestre del 2022 en el 133,7, casi 8 puntos por encima del 2015. Y todo ello detrás de la pandemia y en medio de una guerra. Esta evolución también ha tenido reflejo en el ámbito tributario. Si comparamos los datos de contribuyentes y recaudación de los ejercicios del 2012 al 2020, veremos que en el 2020 hubo 29.373 contribuyentes más. Por todo esto es por lo que podemos afrontar el debate en estos momentos. Y espero pudiéndolo contrastar con ustedes una vez analizadas las propuestas. Si contemplamos la posibilidad de una reformulación de nuestro modelo impositivo, lo hacemos porque creemos que genera renta, porque crecemos. Es completamente distinto a lo que ustedes plantean. Nosotros no bajamos los impuestos para generar crecimiento. Concluya, por favor. Esa es la principal diferencia con otros modelos. Solo desde el crecimiento se puede redistribuir. Contribuyo y ya, perdón, les quería decir alguna cosa sobre sus propuestas de que ustedes han hablado, utilizando el tiempo de los otros. Vale. Gracias. Resto de los grupos, por favor,
Señor Sanz, en nombre de Izquierda Unida. He dicho un por favor majestático, o sea, en general, a todos. Señor Sanz, su palabra. Pues, señorías, volvemos a debatir sobre impuestos y en un contexto bien distinto al que veníamos debatiendo, que es que coinciden precisamente los debates sobre la necesidad de gasto y los debates sobre la necesidad de ingreso para sufragar ese gasto. Es decir, hablamos de los impuestos cuando toca y corresponde también, porque consideramos que de lo primero que hay que hablar es de las necesidades de la ciudadanía, de la sociedad en su conjunto y, por lo tanto, garantizar los recursos necesarios de forma justa también, como dice nuestra Constitución, para ello, progresivamente. El debate vuelve a ser un debate de modelo de sociedad, señor Pérez, y yo lo que le pido, lo mismo que le pedí al señor Lambán en innumerables ocasiones, es que en un momento como este, lo que lamenta Izquierda Unida es que este debate lo traiga precisamente la derecha y que no seamos las organizaciones progresistas o que realmente defendemos la democracia y en este caso concreto incluso la Constitución, las que hayamos sido capaces de arrastrar al debate a las derechas para que se hicieran el retrato y no al revés. Pero, dicho esto, creo que es importante hablar de esa óptica y le decía al señor Lambán, va a llegar el momento en el que va a tener que elegir que la transversalidad, la ecuanimidad, el equilibrio va a ser absolutamente insostenible, porque el problema es que cuando no frenamos las aspiraciones de desmantelamiento del Estado social que tienen los tributos, su razón de ser máxima, pues al final lo que pasa es esto. Lo que ocurre es esto que está ocurriendo. Y yo lo que le pido aquí al Partido Socialista y a usted en concreto es firmeza. Sobre todo en un debate que es fundamental. El de la garantía de servicios públicos acordes a las necesidades de la sociedad. España ahora mismo está en alrededor de 5 puntos por debajo de la media europea en gasto social. ¿Por qué? Porque estamos 7 puntos por debajo de la media europea. Y hablo de la media, en la que también inciden países que tienen una fiscalidad absolutamente delirante, a nuestro juicio. Pero estamos 7 puntos por debajo de la media, más o menos, europea. Por lo tanto, de infierno fiscal, nada de nada en ese sentido. ¿Qué ocurre? Pues que las derechas, como los... no quiero pensar qué pasaría si los portavoces de los grupos que han intervenido fueran sanitarios. Yo creo que recetarían siempre la misma medicina, fuese el mal que fuese, ¿no? Las derechas siempre lo arreglan todo bajando impuestos. Y eso es lo que ha caracterizado nuestro sistema fiscal y a la evolución del mismo a lo largo de los años. Hablan del IRPF. Hemos pasado de tener 28 escalones de justicia fiscal, 28 tramos en el IRPF, a tener 6 en el ámbito autonómico y 10 aquí. Confiscatorio. ¿Confiscatorio de qué, señorías? O sea, una persona que tiene más de 150.000 euros en Aragón, 300.000 euros al año de renta. Pero bueno, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Ustedes utilizan, como siempre han utilizado, las clases medias y bajas como ariete para justificar rebajas fiscales que afectan directamente a los impuestos que gravan la riqueza, la propiedad y el patrimonio. Y eso es lo que vienen aquí y eso es lo que han defendido desde la tribuna uno y otra en sus intervenciones, justificando la necesidad de rebaja del peso, de aliviar la carga fiscal a las rentas más bajas. Izquierda Unida no va a entrar en ese debate tramposo. Izquierda Unida quiere hablar de todo. Porque si única y exclusivamente hablamos de bajar impuestos, nos estamos comprando, señor Pérez, el marco de pensamiento de las derechas, que en el fondo encuentran en los impuestos una utilidad confiscatoria, pero cuando gobiernan. Es decir, suben los impuestos que pagamos a todos por igual, recuerden el IVA, y bajan los impuestos que gravan la renta, el patrimonio y la riqueza, como estamos viendo en Andalucía. Y además, o en Madrid, tienen la desfachatez de solicitar al Gobierno de la Nación ayudas, después de perdonar y condonar a 4 señoritos en Andalucía 900 millones de euros. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza y eso es una cuestión ética, de construcción, de modelo de sociedad, señorías. Y, por lo tanto, desde allí Izquierda Unida lo va a tener claro en esa propuesta que le va a elevar el día 10 para analizarla debidamente. Porque sí, porque podemos coincidir en que es necesario revisar la progresividad de nuestra
participación en la definición de las políticas fiscales. Pero no va a ser una propuesta que desfiscalice, va a ser una propuesta que trabaje para garantizar los recursos necesarios para el sostén de nuestra sociedad, que es imprescindible. Hay muchos datos. Fíjense, el 81,4% de la población dice que los impuestos no se cobran con justicia. Y es allí donde tenemos que ir, a garantizar justicia fiscal. Es ahí a donde tenemos que devolver a nuestro sistema tributario la lógica de razón de ser que tiene, que es el de garantizar lo que dice el artículo 31 de la Constitución. Fíjense, del 2007 al 2021, el peso del IVA, del IRPF, impuestos especiales que pagamos todos, ha subido en el total con respecto al PIB más de 2 puntos, a la par que ha bajado lo mismo la aportación del impuesto de sociedades, 2 puntos menos con respecto al PIB. El impuesto de sociedades desde el 2007 a la actualidad, al 2021, nada más y nada menos que ha bajado del 22 al 12. Con lo cual, ¿saben lo que pasa, señorías? Que hemos dejado de recaudar para la hacienda pública con justicia fiscal 334.000 millones de euros. Y sus subidas fiscales en materia de IVA han supuesto un incremento para las clases populares de más de 135.000 millones a sus bolsillos directamente al IVA que pagamos todos. Y hemos perdido como Estado más de 130.000 millones para poder hacer políticas sociales. De eso es de lo que tendríamos que hablar, de esa filosofía y de esa globalidad. Lo demás son cuentos y excusas para utilizar como arietes a los trabajadores y a las trabajadoras y garantizar bajadas a los de siempre, a 4. Gracias, señor Sanz, por el Grupo Aragonés. Señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Señor Pérez Anadón, nos ha gustado mucho una frase que habla que solo desde el crecimiento se puede distribuir y contribuir. Felicidades. Coincide muchísimo con nuestra visión de ver las cosas y además le tenemos que felicitar por el talante dialogante que en todo momento está ejerciendo aquí en esta Cámara. Porque, mire, si no recuerdo mal, usted dio hasta el día 10 para intentar que todos los grupos, no solo el Gobierno, también la oposición, mandaran una serie de propuestas pues para intentar hacer el mejor presupuesto posible, hablar del mejor sistema tributario y fiscal posible. Y en ese sentido, el hecho de que le pidan hoy la comparecencia antes de que haya acabado el día 10, pues bueno, a nosotros por lo menos nos sorprende. Nosotros simplemente agradecerle ese talante que tiene naturalmente no solo con los grupos del Gobierno en ese diálogo fluido y constante que tenemos ya no solo con el presidente, sino también con usted a la hora de la elaboración de cualquier presupuesto, sino también creemos que lo hace bien el hecho de decir, oiga, mire, tendemos la mano para intentar que ustedes me manden las propuestas y a partir de ahí veremos. Por lo menos yo creo que esta comparecencia tenía que haber venido a partir del día 10, pero vamos, cada grupo es libre de presentar y de hacer lo que estime oportuno. Naturalmente tendrá la propuesta del Partido Aragonés y siempre contando en el seno del buen entendimiento que tiene el cuatripartito, en donde las cosas se hablan, en donde las cosas se consensúan para llegar prácticamente a la mayoría, o por no decir a todos los aragoneses y a todo el territorio. Yo quiero destacar una noticia que ha dado usted, que no sé si ha sido consciente la Cámara. Usted ha dicho de que se está trabajando de la previsión en un aumento de un 10% del presupuesto. Es una noticia, como mínimo, impresionante de cara a que contamos con uno de los mayores presupuestos expansivos de la historia. Aplicarle el 10%, pues eso al final va a redundar en una protección de lo sanitario, de lo educativo, del escudo social y algo que sabe que a nosotros también pues, siempre nos preocupa, que es el intentar incentivar políticas que creen las condiciones óptimas para reactivar los sectores económicos. Sabe usted que, naturalmente, una vez cubierta la protección social, nosotros creemos que cada euro que podamos insertar en esos pymes, en esos autónomos, en esas líneas que se están haciendo de diversos departamentos, no solo desde el vicepresidente, sino todos, pues al final genera un impacto positivo, crea riqueza, crea bienestar y eso hace posible que Aragón sea no solo una región próspera en España, sino también próspera y una de las mejores regiones en Europa. Y también queremos dejar claro de que una de las mejores herramientas que tenemos para intentar implementar esto que estamos diciendo es el presupuesto.
Y yo creo, y no sé si son conscientes, especialmente los que están acostumbrados a gestionar, de que aprobar el presupuesto en tiempo, en forma, es vital. Y en esta legislatura se está aprobando el presupuesto en tiempo y en forma para que rápidamente, a principio de cada ejercicio, se puedan realizar las diversas líneas de acción por parte de todos los departamentos para intentar seguir cumpliendo con esa estrategia aragonesa de recuperación social y económica, o bien ese acuerdo de gobernabilidad que tenemos suscritos este amplio gobierno de mayoría social y económica. Por tanto, es ahí donde nosotros queremos también incidir. La aprobación del presupuesto en tiempo y en forma. Luego, naturalmente, todos los grupos parlamentarios podrán, aquí en el arco parlamentario, podrán ejercer ese turno de enmiendas para intentar potenciar y mejorarlo en base a sus creencias y, naturalmente, pues bueno, cada uno que haga lo que estime oportuno. Y luego nosotros también suscribimos eso que ha dicho usted. El Gobierno, este Gobierno de amplia base, tiene que seguir trabajando para seguir teniendo ese sistema tributario justo y algo importante que nos empecinamos, no solo nuestro grupo parlamentario, sino también este acuerdo amplio que tenemos de Gobierno, que es mantener una presión fiscal por debajo de la media. Naturalmente sabemos que están en eso, sabemos que el cuatripartito está dialogando, seguro que acoge cualquiera de las propuestas que le lleguen por parte de los grupos y nosotros nada más, señor Pérez Zanadón, felicitarle por el trabajo que está haciendo y seguro que con ese aumento del 10% tendremos los mejores presupuestos de toda la historia de la comunidad autónoma. Gracias, señor Guerrero, Grupo Parlamentario de Vox. Señora Arranz. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Esta comparecencia conjunta aborda dos asuntos de máximo interés que son difíciles de tratar en tan poco tiempo, estamos de acuerdo. Intentaré también exponer nuestra posición de Vox en el tiempo que tengo. Sobre la política tributaria del Gobierno de Aragón ante la crisis económica y social, pues es muy poco reconfortante para nosotros el espectáculo al que estamos asistiendo en las últimas semanas, la pugna entre partidos, entre regiones y entre varones. Y ello es una prueba más de las consecuencias de la balcanización del modelo autonómico que padece España, también en materia de impuestos. A la subasta impositiva territorial se ha sumado también la Hacienda estatal. El Gobierno hace su aportación estrella, anunciar un impuesto dirigido a los ricos, a los que bien conoce, por supuesto, pues tanto el PSOE como el Partido Popular se sostienen gracias a poderes económicos que tarde o temprano se cobran su apoyo. Buscan asegurarse el apoyo de quienes nutren esas redes clientelares autonómicas y ha creado y sustentado durante décadas el propio bipartidismo. Que las grandes fortunas contribuyan con progresividad a las arcas públicas, pues es correcto. Pero más allá de eso, lo que acabarán consiguiendo es que esos que llaman ustedes ricos, que disponen de medios de ingeniería financiera adecuada, acabarán llevándose el dinero de España a Suiza o a paraísos fiscales, o peor aún, llevándose sus negocios y sus empresas. A Vox le preocupa más que cada vez tengamos más pobres y no tanto lo de los ricos. Durante el periodo oscuro Rajoy y Montoro, el Gobierno se endeudó en 418.000 millones de euros, algo más del 40% del PIB, una barbaridad, el mayor endeudamiento en el menor tiempo, para que luego hable la extrema izquierda de austericidio. Ahora vivimos el periodo luminoso, con grandes comillas, Sánchez-Montero, en el que se ha incrementado la deuda en casi otros 300.000 millones de euros. Y, sin embargo, el PIB per cápita en términos reales, es decir, sin tener en cuenta la inflación, de nuestro país sigue por detrás del nivel que tenía en 2007. Esto es muy preocupante. Seguir endeudándose en estos momentos se pone complicado y como sigue sin haber la más mínima intención de reducir el gasto público, y no nos referimos a educación y sanidad, no nos salga por ahí, parece que no queda otra que subir la presión fiscal. Y mientras tanto, la inflación histórica que ahoga y empobrece a familias y empresas, pero que está llenando las arcas de la Hacienda del Estado, con la recaudación también histórica que mejora sus ratios y les permite hacer caja, que seguro aprovecharán para lanzar medidas teledirigidas a sus votantes objetivo, como ya estamos viendo en el reciente anuncio del acuerdo de presupuestos del Estado. La campaña electoral ya está aquí, señorías. Varones que hablan de bajadas de impuestos, el anuncio de subida de las pensiones, subida del salario de los funcionarios, bonos culturales a los jóvenes en edad de votar, etcétera.
Hasta ya parece bien esa medida de Vox de expulsar a los ocupas en 48 horas, a ver si se están volviendo todos de ultraderecha, a ver si tenemos que tener miedo. No se puede afrontar una bajada impositiva sin tomar medidas de reducción en el gasto público, y estas tienen que ser acompasadas y paralelas. Sobre las líneas generales en las que se trabaja en la elaboración del presupuesto de 2023 y especialmente en lo que afecta a la economía de las familias. Desde Vox consideramos que es urgente plantear una revisión total de los presupuestos, empezar de cero revisando todas las partidas de gasto y de ingreso, priorizar, como siempre le indicamos, y más ahora con estas necesidades perentorias que tienen las familias aragonesas con esta crisis económica y social que nos ocupa. Hay muchísimas inercias en la Administración, departamentos enteros que sirven de poco o nada y perdiendo su eficacia hace muchos años y se mantienen porque nadie se atreve a cerrarlos. Le acabamos de responder a su petición de presentar un documento donde se le sugiere cómo racionalizar el gasto público. Pero si quiere ejemplos, pues le digo la Dirección General de Política Lingüística o de Planificación y Desarrollo, o reducir o eliminar subvenciones nominativas a sindicatos, acólitos y redes clientelares y de todo ese entramado de entidades públicas que ustedes bien conocen. Debemos asumir la prioridad de corregir ineficiencias y enfocarnos en mejorar los servicios esenciales, como la sanidad, que sufren carencias estructurales de recursos desde hace décadas. Pero el bipartidismo se ha dedicado a mirar para otro lado, a exigir más dinero al sistema de financiación autonómico y a profundizar brechas entre autonomías y contribuir a las desigualdades entre españoles. Ustedes trabajan bien la propaganda, no lo negamos. Anunciaron en 2020 una nueva cultura del gasto para supuestamente fortalecer las cuentas públicas y garantizar la prestación de servicios fundamentales a los aragoneses. Sin embargo, esa nueva cultura del gasto brilla por su ausencia. No hemos visto ni un solo gesto de este Gobierno de Aragón de reducir ni el gasto improductivo ni de corregir ineficiencias. ¿Qué ha sido ese estudio que pidió el Gobierno a la IREF sobre el gasto público en Aragón? ¿Tiene alguna noticia? ¿Nos puede comentar algo? Se lo agradeceríamos. Sería interesante incorporar al presupuesto las recomendaciones de la IREF. Y ya por último, le solicitamos que, a pesar de que estamos en precampaña electoral, no caigan en cortoplacismo, no caigan en medidas efectistas y electoralistas y en la propaganda y el anuncio gancho para el votante fácil. Muchas gracias. Gracias, señora Ranz. Grupo Parlamentario de Chunta, señora Martínez. Presidente, señor consejero, gracias por las explicaciones que nos ha dado aquí y también por los datos. Datos siempre mata relato. Varias cuestiones. Coincidimos desde mi grupo parlamentario en algunas cuestiones que usted ha planteado encima de la mesa. Sí, a tener un presupuesto que entre en vigor el 1 de enero del 2023, para el año 2023. Nos parece adecuado, nos parece además lo correcto, a pesar de las dificultades. Yo le reconozco a usted, señor consejero, que siempre ha contado con dificultades. La incertidumbre es el escenario que se ha tenido que mover siempre a la hora de hacer unos presupuestos, por muchísimas cuestiones. Bien por la COVID, que parece que es culpa de del presidente Lambán o del presidente Sánchez, por la subida de precios, por la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que también tiene su dificultad, pero que siempre hemos sido capaces de solventarla, que haya 4 fuerzas políticas que forman un Gobierno con 4 sensibilidades distintas, pero probablemente aquí hay algo que no dice nunca y es con un objetivo común y es hacer mejorar Aragón. Estamos de acuerdo que el sistema de financiación, como usted ha dicho, merece por ley y porque es insuficiente una revisión y coincidimos en que tendría que ir en paralelo con una revisión del sistema fiscal, porque claro, es que el sistema de financiación será una cosa u otra y yo creo que hay que desplegar más fondos a las comunidades autónomas porque son las que soportan el peso de los servicios básicos, pero también porque tienen reconocida una autonomía política y sin autonomía financiera no existe autonomía política. También coincidimos con usted y estamos de acuerdo en el artículo 31 de la Constitución que habla de la progresividad fiscal y del 105.4 de nuestro estatuto que lo apostilla
Y yo aquí añadiría una cuestión más que probablemente será cuestión, porque no le veo yo demasiados visos a las reformas de la LOFCA, que es Ley Orgánica del Sistema Fiscal, y a la revisión del sistema tributario, que mientras estas cuestiones llegan, quizás sería cuestión de pedir un fondo incondicionado para que Aragón pudiera acometer mejor sus atribuciones. Dicho esto, y a partir de aquí, alguna reflexión o intuición. La señora Susín se ha quejado por activa y por pasiva de las condiciones que ha puesto el señor Lambán, presidente de la comunidad autónoma, para llegar a un acuerdo. Hombre, a mí me parece que no es nada de extrañar que con sus socios de gobierno se quiera poner de acuerdo, pero usted ha marcado una retahíla de condiciones que son todo líneas rojas, que me parece que ya están ustedes instalados en el no a llegar a un acuerdo. Como estoy convencida, señor Lambán, que votarán señor Pérez Anadón, que votarán que no. Bueno, a lo mejor aquí se abstienen al techo de gasto porque tenemos obligación, el Gobierno tiene obligación, ellos son partido de Gobierno y lo saben, tienen obligación a hacer el presupuesto, pero estoy convencida que votarán que no, porque con el aumento que usted ha puesto aquí, que ha dicho más o menos en torno a un 10%, permite seguir haciendo políticas expansivas, algo que estamos de acuerdo usted y yo. Llevábamos 3 años y ahora de crisis económica y de crisis social, en esto también nos vamos a poner de acuerdo. Pero como han dicho sus jefes de filas los de Madrid, tener mayor capacidad de gasto implica no hacer políticas expansivas, comprar votos. Eso es lo que ellos no están dispuestos, a que siga existiendo ese escudo social que se pretende desplegar. Y luego, claro, el señor Saz de Ciudadanos, que claro, hay veces que a mí me desconcierta mucho, pero muchísimo, muchísimo. Y oiga, aquí este pique entre liberales y conservadores, a ver quién es el que gana la carrera esta de la bajada de impuestos y quiénes son mejor en ofrecer medidas. Pues yo lo voy a poner que creo que van a llegar junticos a la meta, Porque claro, todo su objetivo es bajar sí o sí los ingresos, señor Saz. Con lo cual, porque dice que hay una sobrerecaudación, que yo no voy a decir que se esté recaudando menos, claro que no lo voy a decir. Pero usted está dispuesto, pues, a que baje el techo de gasto. ¿Está dispuesto? No, es que si se rebajan aquí los impuestos en la poca autonomía impositaria que tenemos y están pidiendo lo mismo también en el Estado, el techo de gasto sí o sí va a rebajar. Porque usted lo ha dicho así, pero claro, no es que ustedes digan que hay que acometer políticas de gasto, no, es que lo están exigiendo. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles? Porque, claro, digo yo que el Gobierno tiene una sobrerecaudación, pero también tendrá al año que viene y más gasto. Simplemente, segurísimo que la factura del Hospital Miguel Servet, de la cocina, de la lista de la compra, de la cesta de la compra, será superior. Digo yo. Pero, claro, es que a nosotros nos parece bien la subida salarial de los funcionarios. ¿A ustedes no? ¿A ustedes no les parece bien? Se retraten, Se retraten, porque claro, aquí estamos hablando de dignificar los salarios, pero ¿cuáles? Porque yo no sé lo que piensan ustedes de los funcionarios. O sí, voy concluyendo. Sé lo que han pensado de las subidas del salario mínimo interprofesional, que es dignificar los salarios. Y claro, ustedes lo que están diciendo ahora, eso de querer enfrentar a los pensionistas con los jóvenes, no sé si es una buena opción para captar votos. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Del Grupo Parlamentario de Podemos, señora de Santos. Gracias, presidente. De nuevo, una comparecencia compleja en cuanto al volumen de temas a tratar y no por ello poco importante. Lo es mucho y, de hecho, son los modelos de cómo vemos cada uno la política. Modelo de impuestos, para nosotros creo que es más que evidente que es más democracia, más constitución, es decir, más redistribución de la riqueza. Modelo de gestión de crisis,
acompañar a quien lo necesita, no a medidas indiscriminadas populistas, sino a los sectores y a las personas que lo necesiten. Y en cuanto al modelo de gastos, al presupuesto, más derechos y más servicios públicos. O sea, con resumen, sería lo que Podemos viene defendiendo, pidiendo y ejerciendo en los gobiernos en los que formamos parte. En cuanto al modelo de gastos, a los presupuestos, bueno, pues evidentemente los pilares del bienestar, competencia directa de las comunidades autónomas que recae en nosotros, sanidad, educación y servicios sociales, seguiremos reforzándolo, evidentemente, pero también otros imprescindibles como la gestión forestal o los incendios, la investigación o la ciencia, porque hay que trabajar el presente pensando siempre en el futuro, la conectividad en el mundo rural, las telecomunicaciones públicas, residuos, vivienda, trabajo. En definitiva, trabajaremos para el feminismo, para la igualdad, para que todas las personas accedamos a los mismos derechos, hayamos nacido en la cuna en la que hayamos nacido. Y no se nos puede olvidar, ¿verdad, consejero?, ayudar o recompensar a la gente que soporta estos servicios públicos, esas subidas a los funcionarios, a los trabajadores de las administraciones públicas que, por supuesto, trasladaremos a los presupuestos muy gustosamente, porque evidentemente sin la gente que soporta a la administración pública no podríamos hacer realidad los servicios públicos. Y está muy bien aplaudirles a las 8 de la tarde, pero lo que está muy mal es hacerles recortes, quitarles las extras y todas las barbaridades que nos hicieron los de la derecha cuando gobernaron. Así que seguiremos dignificando el trabajo también dentro de la administración pública. En cuanto al modelo de gestión de crisis, pues, y además fundiéndolo con el modelo de impuestos, lo hemos dicho muchas veces, bien traído el consejero que con más incertidumbres creo que ha tenido que trabajar a lo largo de una legislatura por los continuos vaivenes internacionales que hemos tenido que gestionar, que evidentemente todos le pedíamos más dinero porque todo el mundo necesitaba más para atender a mayores necesidades. También es cierto que una crisis hay que tratarla con medidas de urgencia, asistenciales, ayudas a los sectores económicos, lo contrario que se hizo en la crisis anterior por el bipartidismo, que fue abandonar. Ahora lo que se está haciendo es acompañar a los sectores más desfavorecidos y evidentemente las políticas monetarias y los impuestos sabemos que no es un tema para afrontar la crisis directamente, es decir, no tienen efectos inmediatos y, por tanto, sí asumimos el debate de la reforma de impuestos porque también nosotros queremos una reforma, pero evidentemente siempre teniendo muy claro que, por ejemplo, modificaciones del IRPF, pues veremos los efectos en el futuro y para este invierno necesitamos además medidas urgentes como ayudas que se están trabajando desde servicios sociales u otras para hacer frente a la factura del mes que viene, ¿no? Entonces, que no todas las soluciones, ni mucho menos, pasan por la reforma de impuestos como quieren hacernos ver. Y en cuanto a otra de las inexactitudes o birlibirloques que hacen con el lenguaje, en cuanto a lo que significa la clase media, está muy bonita esa palabra, a todos nos gustan, pero es inexacta, ambigua. Yo querría hablar más concretamente de salario medio, que en España viene a ser de 24.395 euros, o el salario más frecuente, que es de 18.490. Si no conoce a nadie, yo no seré la que parafrasee a alguna de las ministras del Congreso, pero revise su lista de contactos. Porque si no conoce usted al 70% de la sociedad que está recibiendo mucho menos de lo que usted considera clase media, es que no está usted en la realidad de España ni de Aragón. En 2020, los últimos datos de empleo, el 70% cobra menos de 2.295 euros al mes. El 70%, ni más ni menos. Con lo cual, cuando nos dice que estas medidas no afectan a la sociedad española, afectan por al 70%, ni más ni menos. Otra cosa importante, con un pequeño cuento. Imagínense que mi hijo no me quiere pedir la propina, yo en este caso sería la rica de casa, ¿no? Pero luego cuando se va con sus amigos a tomar algo al bar, les pide a los demás que le paguen la ronda.
Eso es lo que está haciendo en las comunidades autónomas el Partido Popular, no pidiéndole el dinero a quien lo tiene, que se lo tiene que dar, y sin embargo pidiéndole que le pagamos la ronda a todas las demás comunidades autónomas. Jamás colaboraremos en ese sistema y estaremos totalmente opuestos. Gracias. Gracias, señora de Santos. Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. Gracias, señor presidente. Tenía prevista una determinada intervención, que creo que además me haya quedado bastante completica. Pero voy a plantear, señorías, señor consejero, gracias, bienvenido de nuevo. Voy a plantear, tal y como decía usted, esto de determinadas cuestiones y datos que sirvan para, no sé, si para reflexionar sobre si hay que venir de forma reiterada con determinados mantras y demás. Yo también quiero plantear dos reflexiones, en este caso, sobre el asunto tan manido, tan traído por las derechas de esta Cámara sobre el tema del aumento de recaudación cuando bajamos impuestos, el aumento de los ingresos bajo esas medidas de rebajas impositivas. Primera reflexión, señorías del Partido Popular. ¿Por qué ha llegado el momento cuando Rajoy accedió al poder con unos niveles de ingresos que todos decían que debían aumentarse y corregir los déficits? Porque hizo justamente lo contrario que la pócima mágica que ustedes pretenden aplicar siempre. ¿Por qué en aquel momento no fueron? Porque lo obligaron. Porque yo le decía a otros portavoces que las circunstancias también son fáciles ahora. Me retrotraigo a esos 10 años y ahora vengo al presente. ¿Por qué cuando Reino Unido adopta unas medidas que beben de la misma fuente que beben algunos de ustedes y aplican una serie de rebajas impositivas y de medidas fiscales, los mercados, el FMI, el resto de Europa le da una bofetada a la libra y le da una bofetada a sus niveles de deuda y tiene que retroceder en esas medidas que han tomado? Es decir, también ahora esas recetas se demuestran absolutamente baldías e ineficaces. Con estas reflexiones, para zanjar, como digo, estos falsos mantras, pócimas crecepelo, me serviría para dejar aquí este debate. Pero quiero continuar, señorías, diciendo que tener un sistema fiscal progresivo en el que pague más quien más capacidad económica tenga es un mandato plenamente constitucional. Y suprimir el pago de más de 100 millones de euros en impuestos al 0,2% más rico de la población, como se ha anunciado en Andalucía, podría considerarse, por tanto, un acto contrario al espíritu de la Constitución. Frente a esto, lo que propone y ha propuesto y propondrá seguramente el Gobierno de Javier Lambán es defender firmemente la Carta Magna, la Constitución y también el Estatuto en todas sus vertientes, tanto en la fiscalidad como en lo referente a la forma y alcance de la administración pública que pretendemos que rija entre nosotros. Y el modelo tributario que ustedes preguntan de cómo se configura, qué aspectos tiene, etcétera, etcétera, siempre se ha orientado y se orientará a ese doble objetivo, es decir, a ser una herramienta para redistribuir justamente la riqueza, ofreciendo a la par un mantenimiento de los servicios públicos y que sean servicios públicos de calidad. Es decir, un enfoque plenamente socialdemócrata, al que hay que añadir, tal y como ha dicho el propio consejero, un pacto de legislatura. Un pacto de legislatura que obliga a un equilibrio tributario y al mantenimiento de una presión fiscal por debajo de la media nacional, cosa que, por cierto, la señora Rudy no supo o no quiso o no priorizó hacer en su momento. Es decir, estos son los pilares sobre los que se asienta este cuatripartito y su acción de gobierno, sobre los que descansan las escasas, es verdad, modificaciones tributarias emprendidas en la presente legislatura y sobre los que, lógicamente, este grupo parlamentario, señor consejero, muestra plena coincidencia. Y siguiendo también esta línea argumental, esta hoja de ruta, estamos también convencidos, tras el debate generado, es obvio, señor consejero, que cualquier decisión que se tome en próximas fechas en esta materia se adaptará plenamente a este ideario, será consensuada, en primer lugar, por los socios y escapará de cualquier enfoque exclusivamente partidista, cortoplacista, mediático, por qué no decirlo, populista, que provoque además, en definitiva, una devaluación de nuestros servicios públicos.
Utilizan las derechas de manera reiterada y desproporcionada expresiones como infiernos fiscales, políticas confiscatorias, impuestos sangrantes, etcétera, etcétera, adentrándose no sé si en terrenos de ignorancia o de manipulación intencionada de la realidad. Manifestaciones, en todo caso, de muy poca base jurídica o científico-económica y que podrían, por cierto, tener un efecto muy contrario, que sería disuadir al ciudadano de la necesaria y útil obligación tributaria con la hacienda pública, disuasión a la que contribuyó como nadie, mejor que nadie, el exministro Montoro y su amnistía fiscal. Señorías, el dinero ahorrado por el 1% de la población no se va a ver destinado, redistribuido mejor en los bolsillos de ese 1% de la población. Incluso para un liberal como usted, dice, señor Sanz, el defender un determinado nivel impositivo, un determinado sistema fiscal, debería ser fácil, considerando, por ejemplo, que de esos niveles impositivos tributarios surge que haya unas buenas infraestructuras públicas que contribuyan a mejorar la competitividad posterior de las empresas y de nuestros emprendedores, o que una ciencia pública bien financiada sea garantía de riqueza posteriormente, competitividad también de nuestro sistema productivo. Es decir, que la estrategia de bajos o nulos impuestos a determinadas rentas defendida por el Partido Popular invoca un tipo de sociedad que desprecia el futuro de esas empresas, de esos investigadores y de esas empresas, de esos emprendedores y de esos investigadores. Un tipo de sociedad desigual en el que seguramente coexistirían al mismo tiempo grandes fortunas con grandes bolsas de pobreza. Un modelo mucho más cercano, aunque algunos no lo quieran así asumir, curiosamente al de algunos países del sur sudamericanos, que a los modelos nórdicos o modelos centroeuropeos, a los cuales tenemos como referencia los socialdemócratas. Acabo ya, señor presidente. Ese modelo, el de la desigualdad, es al que se dirigía Aragón hace 10 años y que los presupuestos sucesivos de los gobiernos de Javier Lambán han conseguido revertir. Modelo social al que seguramente se orientarán también estos próximos presupuestos que se presenten próximamente en la Cámara. Dicho, además, con esa subida que ha anunciado hoy mismo el propio consejero de un 10%, estamos seguros de que servirán para ser, como digo, unos presupuestos que consoliden el modelo social del bienestar aragonés. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Galeano. Para contestar al resto de los grupos, señor consejero, tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos. Bueno, pues terminamos ya esta comparecencia y la termino como lo que soy, como un consejero del Gobierno, pero como un militante del PSOE, que se siente muy orgulloso de su historia y que, por lo tanto, me atrevo a poderle decir a otros militantes de otros partidos aquí que es bueno que asuman su pasado, aunque tal vez no estén tan orgullosos de su historia, y me estoy refiriendo al Partido Popular. Hemos asistido a una cosa muy bonita que, por cierto, no es única de hoy, sino que tiene que ver mucho con la conducta habitual del Partido Popular. Lo hemos oído aquí. Del 2011 al 2005, la culpa de la gestión de la señora Rudd y su Gobierno fue de Zapatero. Eso es la mejor señal implícita de lo que esto significa, que no se atreven a defender aquella gestión porque no era buena la gestión, que le tienen que echar la culpa a Zapatero nada menos. Ahora resulta que nosotros, cuando hacemos otra gestión, es porque tenemos más fondos y menos problemas. Vamos a ver cómo los empleamos. Mire usted, ¿cómo empleamos los fondos? ¿Hundiendo la sanidad? No. Hundiendo la sanidad, no. ¿Sabe cómo lo hacemos? Con 5.821 sanitarios más que el último día que estuvo Rudd gobernando Aragón. 5.821 sanitarios dedicados a la salud de los aragoneses. ¿Hundiendo la educación? No. Con 3.278 docentes más que había en la época a Rudd. Y lo hacemos sin problemas, con el COVID, con Ucrania, sin componentes, con los problemas de la energía. Miren ustedes, asuman su pasado para poder construir un presente del que se sientan orgullosos, como nos sentimos nosotros del presente que tenemos en estos momentos, pudiendo decir que los aragoneses están los quintos en la renta per cápita de este país, después de Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón. Eso es lo que yo creo que es importante venir a decir aquí. ¿Cómo están los aragoneses viviendo en estos momentos? Con respecto a Ciudadanos, diré que veo una posición más valiente. Para empezar, porque ha dicho que van a enviar propuestas. Les digo a todos,
Y me comprometo aquí públicamente y espero tenerlas de todos. Las propuestas irán directamente a la Dirección General de Tributos. Si es que yo con la rueda de prensa de ayer del Partido Popular soy incapaz de traducir a euros lo que ellos dijeron, y me atrevo a decir más, ellos también son incapaces de traducirlo. Por lo tanto, a la Dirección General de Tributos, ¿para qué? Para desarrollarlos técnicamente. Y me imagino que en la Dirección General de Tributos nos sentiremos todos cómodos, porque yo creo que todos hemos tenido confianza en esa Dirección General durante muchos años, por otra parte. Pero, hombre, si no la mandan ni a la Dirección General de Tributos ni a mí, el problema que puede tener el Partido Popular es que después de llevar 3 años cacareando con el infierno fiscal, no tiene una propuesta fiscal alternativa a la que tenemos nosotros. Ese puede ser el problema. Por favor. Ese es el problema, con lo cual malamente pueden ser alternativa de gobierno. Espero que rectifiquen y que el día 10, por el bien de los aragoneses, estén las propuestas. Por favor, silencio. Continúe, señor. Me dice el portavoz de Vox que hagamos, me parece más fácil que hagamos caso al IREF. Mire, yo siempre le escucho con mucha atención y le diré también, no hemos tomado ninguna decisión estructural desde que yo soy consejero, cuando menos en la Consejería de Hacienda, sin contrastar las decisiones que tomamos desde el punto de vista económico y hacendístico con la IREF y con el respaldo de la IREF en las previsiones que hacemos. Eso nos hace a veces poder ser mucho menos vistosos de lo que podríamos ser, pero le aseguro que es así. Agradezco a la compañera de Chá que siga insistiendo en la financiación autonómica, porque ese es nuestro gran problema. Y ese va a seguir siendo un problema independientemente de que algunos años podamos estar mejor que otros. Pero como bien ella ha dicho, yo creo que tenemos que resaltar. Si no nos alegramos, pues ya es un problema de qué queremos nosotros para los aragoneses en el año 23. El Estado, un esfuerzo importantísimo, crece el 2,67. Bueno, pues los presupuestos de Aragón, les aseguro y me reafirmo aquí que van a crecer más del 10%, con lo cual van a ser los presupuestos más importantes y con mayor crecimiento de la historia de Aragón. Y me vuelvo a reafirmar en eso. Agradezco el tono y la voluntad de presentar propuestas por parte de Izquierda Unida. No sé, en el caso de Vox no le he oído, creo que también presentarán propuestas, lo cual me alegraría mucho porque son demasiadas fuerzas presentando propuestas, a ver si convencemos a los reticentes, ¿no? Pero en cualquier caso, tengo también que reconocerle otra cosa, Estoy convencido que va a presentar propuestas y le estoy convencido el arrojo y valentía que usted tiene, porque llevar la marcha que lleva en este Parlamento y no reunir ni un toro, hay que reconocerle que desde luego su organización puede estar bien orgulloso de usted con el trabajo que desarrolla, independientemente de las diferencias que tendremos claramente, ¿no? Mire, se ha hablado de la voracidad del Gobierno de España y me dirijo fundamentalmente al portavoz de Ciudadanos, al que le tengo buen respeto con respecto a su capacidad técnica y sus posiciones políticas. Pero le diré, y se lo diré a todos, incluido a Vox. Miren, habrá medidas hacendísticas e impositivas y fiscales en las cuales no estarán ustedes de acuerdo con lo que ha hecho el Gobierno de España. Pero hay una medida que en Aragón deberíamos de aplaudir todos con las orejas. Con las orejas. Y les diré, no les gustará el instrumento, pero mediante el impuesto a las grandes fortunas va a ser la única manera de poner un seguro clarísimo para que en comunidades autónomas como Aragón no se vaya ni un capital ni se vaya nadie a otro sitio precisamente porque va a tributar menos. Y eso lo ha hecho el Gobierno de España. Y no nos va a incidir para nada en negativo a ningún aragonés. ¿Qué va a hacer? Fijar a cualquiera que tuviera la tentación en Aragón y en otros sitios de irse a otras comunidades. Y me parece además perfecto que los de esas comunidades se les retenga lo que les tenga que retener. Ese día volvemos a ser todos, señores de Vox, más españoles, porque así es como se es más españoles y más iguales, no de otra manera. Señor Saez, me habla usted y me permitirá una licencia de que esto tiene que servir para los jóvenes, que esto tiene que servir para energía, que tiene que servir para el transporte. Ha dicho que estaba en algo de acuerdo con lo que hacíamos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo le exhorto a poder estar de acuerdo con lo que hacen ustedes. Le exhorto aquí, de verdad, pero encarecidamente, a que a su inefable
teniente alcalde de urbanismo, lo convenzca para que pueda haber suelos de alquiler para jóvenes que los quiera hacer el Gobierno de Aragón inmediatamente. No sabe lo felices que serían esos jóvenes de los que usted se reclama. O que, sin embargo, cojan y hagan lo mismo que ha hecho el maldito Gobierno de España con respecto a la subvención al billete del autobús, y el Ayuntamiento de Zaragoza ponga su pastita, lo mismo que han hecho otros ayuntamientos muy grandes y gobernados por el Partido Popular. Algunos que tenemos hijos ahí sabemos cuánto cuesta el autobús en Madrid y cuánto cuesta en Zaragoza. ¿Por qué? Por la inacción del alcalde de Zaragoza, que no pone lo que otros alcaldes populares están poniendo para el transporte de los jóvenes. Como ven, queda mucho recorrido para ponernos de acuerdo en base a los intereses generales. E iré terminando diciéndoles que por nuestra parte y por la parte del Gobierno hay voluntad de acuerdo, que no vamos a entrar en ningún tipo de demagogia, que si tienen alguna desconfianza, abandónela. Que cuando yo pedí las propuestas por escrito, y lo digo sinceramente, señora Susín, yo ayer estuve leyendo la noticia de prensa de sus propuestas y estuve por la tarde tratando, no con el director general de tributos, pero con otros técnicos de la casa estuve tratando de desentrañarlas. Y tengo que decirle que según cómo las interpretemos, las dudas de lo que puede significar eso tributariamente son muy gruesas, muy gruesas. Entonces, será fácil que esto, en vez de ir de música, vaya de letra, A la Dirección General de Tributos, ¿no tiene ustedes confianza en la Dirección General de Tributos para mandar los datos? Mándenlo directamente a la Dirección General de Tributos. Si desconfían de mí, mándenlo a la Dirección General de Tributos, que tienen total confianza, y que les traduzcan a Román Paladino lo que ustedes tan fácilmente dan en una rueda de prensa. Completa profesionalidad. No, no es que no me guste, es que me sorprende que quieran ser un partido de gobierno y luego sean tan pacatos, ¿no? Vamos a ver qué significa lo que todos proponemos, vamos a ver en qué coincidimos y vamos a ver con total libertad las decisiones que tomamos, que ganarán los aragoneses. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero. Continuamos con la comparecencia de la consejera de Sanidad, petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el impacto de la crisis del impacto COVID-19 en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón en los ejercicios 2020 y 2021. Para su defensa, señora Marín, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, marzo de 2020 es un mes que nadie olvidará. El 14 de marzo de ese año, el señor Sánchez, presidente del Gobierno de España, declaró el estado de alarma por una pandemia sanitaria. Al día siguiente, el 15 de marzo, se celebró una videoconferencia de todos los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno de España, y el señor Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, trasladó al jefe del Ejecutivo tres cuestiones principales: la imperativa necesidad de que los sectores afectados por el estado de alarma y la crisis del coronavirus, como la hostelería y el pequeño comercio, tuvieran una atención fiscal especial y muy generosa, es decir, lo que no ha hecho él; que Europa suspendiera las normas fiscales y presupuestarias que constriñen la capacidad de inversión y gasto, incluyendo estímulos fiscales, es decir, lo que no ha hecho él o todo lo contrario a lo que ha hecho él; y, tercero y de manera concreta, que se transfirieran a las comunidades recursos adicionales, entre otras cuestiones, para la sanidad, dado que, y cito de forma textual, apenas contamos con fondos para afrontar las obligaciones ordinarias. Y así se hizo. Europa respondió, el Gobierno de España respondió, y Aragón ha recibido en total 963 millones de euros para hacer frente a la pandemia. La primera entrega del Fondo COVID fue en julio de 2020. Aragón, repito, en julio de 2020 recibió 147 millones de euros de los 430 millones y medio de euros del Fondo COVID incondicionado programado para ese año 2020 para hacer frente a las necesidades derivadas de la pandemia, además de los 8 millones y medio de euros del Fondo Extraordinario en materia de sanidad. En julio de 2020, sanidad era la urgencia, era lo más importante, era la necesidad más imperiosa, había que salvar vidas y en eso, supongo, estamos todos de acuerdo. Sin embargo, según el informe especial emitido por la Cámara de Cuentas de Aragón,
Esos primeros 147 millones de euros recibidos en julio de 2020 y, reitero, destinados fundamentalmente a sanidad, se utilizaron para pagar facturas que el Gobierno del señor Lambán debía del año 2019. Concretamente, 140 millones de euros de facturas pendientes de 2019 que constaban en la cuenta 413 y 29 millones de euros de recetas de farmacia que se debían todavía de enero del año 2020, cuando no se había decretado el estado de alarma. En el informe al que acabo de hacer referencia, en su página 24, consta cómo hubo un aumento de gasto en el capítulo 1 debido al incremento retributivo y al impacto del COVID y también un aumento en el capítulo 2. Concretamente, 252 millones en el año 2020 y 149 en 2021. En 2020, cito de forma textual, la causa principal del crecimiento del capítulo 2 fue la regularización del saldo de la cuenta 413 de 2019. O sea, en castellano, que el saldo de la cuenta 413 alcanzó 169 millones de euros en 2019 y descendió a 69 millones en 2020. O sea, en castellano, que en julio de 2020, con la primera asignación que se reciben de los fondos COVID, ustedes, Gobierno de Aragón, taparon agujeros. Y después, los deshonestos y los inmorales somos el Partido Popular. Pero no solo ese dinero que ustedes destinaron a tapar agujeros alcanza al ámbito sanitario también, y aunque el señor Lambán, en aquella videoconferencia de presidentes que he nombrado al comienzo de mi intervención, se acordara de las empresas, de las familias y de otras cuestiones urgentes y necesarias, una vez más, otra vez más, sus palabras no acompañaron a sus hechos y así, aunque el 15 de marzo de 2020 pidiera ayudas para las empresas y recibiera 431 millones de euros en 2020, 147 en julio, 55 en septiembre, 110 en noviembre y 121 en diciembre, estos últimos por la compensación de la merma de recaudación, las empresas no empezaron a recibir ayudas hasta el 3 de enero de 2022, a los que hay que sumar 27 millones finalistas para sanidad, vivienda, educación, agricultura, servicios sociales o vivienda, que ya lo he dicho. Y mientras el Gobierno de Javier Lambán tapaba agujeros, mantenía la hostelería cerrada, las empresas no cobraban y las ayudas al alquiler no se pagaban, la cuenta 413 fue atendida en julio de 2020. Y los ayuntamientos, pequeños ayuntamientos, muy pequeños ayuntamientos, tuvieron que afrontar con sus presupuestos los gastos COVID de sus consultorios locales, colegios, desinfección de calles y demás necesidades, a pesar de que el Gobierno de Aragón recibió a tales fines, en concreto, 963 millones de euros entre 2020 y 2021, ni más ni menos. Y con este ejercicio de trilerismo, la aplicación de los fondos COVID en los presupuestos 2020 y 2021 generaron un excedente de recursos de 373 millones de euros. 373 millones de euros que han permitido reducir significativamente, dice el informe de la Cámara de Cuentas, el saldo de la cuenta 413 y cerrar 2020 y 2021 con las mejores cifras de déficit de los últimos ejercicios. Así que reitero, ustedes, Gobierno de Aragón, utilizaron el dinero de los fondos COVID para sanear sus cuentas, mientras los profesionales sanitarios no tenían medios de protección. Les recuerdo que están ustedes condenados por los tribunales de nuestra comunidad autónoma por no proteger debidamente a los sanitarios, mientras su antecesora invitaba a los profesionales a fabricar por medios manuales mascarillas para que se entretuvieran, mientras el señor Lambán mandaba a los jueces a hacer mascarillas, mientras teníamos el mayor número de profesionales sociosanitarios de toda España contagiados, mientras teníamos el mayor número de fallecidos en residencias de nuestro país, mientras las empresas se arruinaban y no cobraban, y así podría seguir y voy a hacerlo. Hablemos de los contratos de emergencia. Más de la mitad de los contratos de emergencia COVID se adjudicaron por el Salud.
Según la Cámara de Cuentas, 327 contratos por un importe de 35 millones de euros. Sin embargo, el propio informe manifiesta que se han producido adjudicaciones de emergencia para realizar actuaciones que no tenían ninguna vinculación con la pandemia, que se han prolongado la duración de algunos contratos más allá del tiempo necesario para remediar la grave situación de peligro en la que nos encontrábamos, que se han identificado algunos problemas en el uso de los pagos anticipados sin aportación de garantías y que se han constatado deficiencias en el proceso de rendición de cuentas de los contratos adjudicados de esta forma excepcional que han limitado la necesaria transparencia de las adjudicaciones. Por no hablar, que también podíamos hablar, en este totum revolutum que ustedes hicieron con el dinero que iba destinado a la pandemia, señora Repollés, a salvar vidas. No utilizaron el código presupuestario específico 91019, lo cual ha impedido la trazabilidad de los gastos contabilizados, demostrando los chapuceros que pueden llegar a ser ustedes, que es mucho. Pero sigamos, que hay más. El Salud solo declaró inversiones para hacer frente al COVID en 2020 por un importe de 10 millones de euros. 2.795.000 euros para equipos RX y 940.000 para respiradores. En mobiliario y enseres, la inversión más significativa que destaca el ya reiterado informe es el suministro para la instalación del hospital de campaña en la feria de muestras por un importe de 3.993.000 euros. 940.000 euros para respiradores. Quédense ustedes con esta cifra. 3.993 para un hospital de campaña. Y 373 millones de euros para tapar agujeros. Abrumador. Pero si seguimos con cifras abrumadoras, también podemos decir que se adjudicaron 561 contratos de emergencia por un total de 60 millones de euros, identificándose 16 contratos de emergencia por un importe de 12,5 millones de euros que no tenían vinculación directa con la pandemia. Y hablando de contratos, y en este caso no de emergencia, sino de personal, el personal temporal se incrementó de media en 1.781 personas en el año 2020 y en 2.141 personas en el año 2021. Pero, con ustedes siempre hay un pero, a partir del mes de agosto de 2021 se redujo drásticamente la contratación temporal hasta alcanzar el mínimo del año en el mes de noviembre con valores previos al inicio de la pandemia. Y quiero recordarles a todos ustedes cómo pasamos la Navidad del año 2021. Creo que fue la séptima ola, yo ya no lo recuerdo. ¿Y podríamos seguir? Pues claro que podríamos seguir. Pero yo creo que ahora es a usted a quien le corresponde dar explicaciones y aclarar todo lo que yo he expuesto y alguna cosa más. Por ejemplo, ¿por qué solo el 1% del gasto caso del Salud está identificado correctamente con el código específico? Solo el 1%. ¿Por qué sigo con el Salud? Al no existir ningún tipo de codificación para su personal para su personal de nuevo ingreso contratado con motivo de la pandemia, no se ha podido identificar la totalidad de los nuevos contratos celebrados. ¿Por qué en 2020 la Comunidad Autónoma declaró al Ministerio de Hacienda una merma de ingresos de 93,2 millones de euros, declaración sobrevalorada en 26 millones, ni más ni menos? ¿Por qué no se han rendido a la Cámara de Cuentas de manera completa la información sobre contratos de ejercicios fiscalizados, incumpliendo la obligación establecida en el artículo 335 de la propia Ley de Contratos del Sector Público? ¿Por qué en el Salud en 2020 no rindió a la Cámara de Cuentas 242 contratos de emergencia y sí que lo hizo constar en el portal de transparencia? En definitiva, señora consejera, ¿por qué tanto en 2020 como en 2021, cuando la situación era la que todos conocemos y que yo no voy a volver a reiterar, los fondos recibidos como COVID para los ejercicios presupuestarios por un total de 963 millones de euros, después de la comprobación de la propia Cámara de Cuentas, han generado un excedente de recursos de 370 millones de euros, concluyo, que han permitido reducir significativamente el saldo de la cuenta 430. ¿Por qué, señorías, en plena pandemia, cuando moría la gente, cuando había menos medios de protección y cuando solo había miedo y soledad, por qué ustedes, señora Repollés, se gastaron 373 millones de euros destinados a atender a las personas en tapar agujeros? Les recuerdo que tiene una segunda intervención. Sí, señor presidente, concluyo. Muchísimas gracias. Generados para su mala gestión. ¿Por qué? Pero concluya ya.
no tenían medios de protección, ustedes sanearon la cuenta 413 con fondos COVID. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Marín. Señora consejera. Buenos días. Hablamos hoy del informe especial elaborado y aprobado por la Cámara de Cuentas sobre el impacto de la crisis COVID-19 en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón en los ejercicios 2020 y 2021. Dicho de otra forma, la Cámara de Cuentas, un órgano fiscalizador que sirve de apoyo para la función de control de las Cortes de Aragón sobre el Ejecutivo, ha elaborado un informe sobre los años más intensos de la pandemia y, en particular, sobre cómo se ha gestionado el dinero público durante momentos especialmente difíciles. De ahí que prácticamente la fiscalización se haya focalizado en servicios sociales, sanitarios y educativos, en el IAS, el Salud y el Departamento de Educación, así como en las líneas de subvención dirigidas a las empresas. Durante esta comparecencia me dedicaré a hablar de lo que me compete, los gastos COVID en sanidad durante la pandemia. Y siendo así, quiero dar las gracias, señora Marín, por permitirme hablar de este tema. Me alegro de que hoy me haga estas preguntas. Que no deja de ser curioso, si usted lee la prensa, que son las mismas preguntas que la oposición le realizó al consejero de Sanidad del Gobierno gallego, y que son las mismas circunstancias en las que nos movimos y es la misma respuesta a la que le voy a dar. Exactamente la misma respuesta. Y no quiero hacer de spoiler, y lo haré en algunos momentos, pero simplemente le diré que los fondos COVID eran unos fondos incondicionados, con todo lo que este término se justifica. Si unos fondos incondicionados no se pueden utilizar para sanear las empresas que nos surten a todos los sanitarios y a todo el servicio sanitario de todo Aragón en todo el año y para cubrir esos defectos, ya me dirá usted para qué sirven unos fondos incondicionados, si pagamos mal, si no pagamos peor. Yo, sobre todo, quería aprovechar esta comparecencia para poner en valor el trabajo de todo el personal de gestión económica, contratación, suministros y recursos humanos durante el periodo más intenso y difícil de nuestra historia. Las mismas personas que hoy desempeñan esas funciones sin apoyo externo fueron las que gestionaron el periodo con mayor incertidumbre, mayores miedos y mayores necesidades de nuestra historia. Quiero insistir en esta idea, porque quiero contextualizar en qué momentos se estaban gestionando y en qué condiciones se estaban gestionando la dificultad añadida que teníamos en estos momentos, que creo que se nos está olvidando a todos. Es importante saber que a principios de marzo de 2020 se intensificaron las noticias con respecto a la COVID-19, los confinamientos en otras capitales de otros países, y van surgiendo las restricciones en diferentes partes del mundo. Si lo recuerdan, a finales de enero ya se había confirmado el primer caso de infección por SARS-CoV-2 en España, en las Canarias, y el primer fallecido en Valencia. Estamos a finales de enero. Estábamos respirando un aire denso, de mucha confusión, no sabíamos exactamente, no había una declaración internacional de pandemia. Sabíamos que estábamos ante una incertidumbre, especialmente en el Departamento de Sanidad, pero no sabíamos cuál sería el alcance de esta incertidumbre. En la segunda semana de marzo se anuncia el cierre de los colegios para el lunes siguiente y apenas unas horas más tarde, el sábado, se declara el estado de alarma. A partir de ahí se abre un periodo lleno de dudas y miedos para todo el mundo. Los casos se incrementan de forma exponencial y los ingresos hospitalarios y fallecimientos alcanzan cifras difíciles de encajar. En este contexto, desde el personal de limpieza encargado de la desinfección hasta la técnica de la función administrativa que trabaja en suministros de salud, todos siguen yendo a trabajar, porque no solo se debe mantener el nivel de compras, sino que en determinados productos como mascarillas y EPIs debe multiplicarse su adquisición y puesta a disposición del personal sanitario. Una labor muy compleja. Atendiendo a la situación del mercado, muchos proveedores desaparecieron o dejaron de poder prestar sus servicios. Los que quedaron, o los nuevos, traían las mercancías de China a cuentagotas y bajo el riesgo de que en cualquier aeropuerto internacional otro postor aumentase la suma y cambiase de destino.
Esto era la realidad que estábamos viviendo en ese momento. Como he dicho, un mercado roto en un escenario de emergencia sanitaria y con muchas dificultades por parte de Salud Pública de conocer la situación real. Les recuerdo que los sistemas de información se fueron consolidando a medida que avanzaba la pandemia. Al inicio de la misma, en marzo, los casos se registraban en un simple documento Excel. Así estábamos empezando a trabajar. Y no estoy justificando ningún comportamiento porque no hace falta, porque el informe de la Cámara de Cuentas no detecta ninguna anomalía o ninguna infracción grave en lo que respecta al salud. Más bien todo lo contrario. Voy a volver a hacer de spoiler, pero el mayor reparo del informe de fiscalización es que en algunas ocasiones el gasto COVID no disponía de la etiqueta adecuada que identificaba como gasto COVID, de tal forma que la Cámara ha tenido que realizar un extenso trabajo de comparación para cuantificar cuál era el volumen total. Cuando acabe mi comparecencia entenderán por qué fue esto así. Ahora bien, el dinero se gastó en lo que se dijo que se gastaba. En personal, equipos de protección, en nuevas necesidades como el hospital de campaña, la adquisición de equipos diagnósticos y el resto de condiciones que eran necesarias para afrontar la pandemia COVID. Y en segundo lugar, el dinero se gastó de forma adecuada, es decir, bajo unos precios que, a pesar de ser fluctuantes por la incertidumbre del mercado y la alta demanda nacional, estaban dentro de unos parámetros razonables. Y no lo digo yo. Lo dice el informe de la Cámara de Cuentas y leo textualmente. Se distinguen 528 contratos etiquetados como contratos de emergencia durante el ejercicio 2020. De esos, el mayor volumen lo representa el Salud, 77%. Y si a ello se suma lo del Departamento de Sanidad, 3%, resulta que el 8 de cada 10 contratos de emergencia de 2020 se suscribieron desde el Departamento. Les recuerdo que los contratos de emergencia son una modalidad contractual de carácter extraordinario que suspende algunos requisitos legales y relaja la normativa para poder contratar de forma ágil. ¿Qué se ha comprado por el trámite de contratos de emergencia? Cuadro de la página 76. Usted tendrá pendiente. El 20% de las compras de emergencia corresponden a EPIs, material de protección, batas, mascarillas, guantes, etc. El siguiente bloque, con un 14% del volumen total, respectivamente, corresponde a pruebas diagnósticas y a hospitales de campaña. Y el resto a reactivos, aparatos de rayos X, plazas en residencias COVID, respiradores, material de laboratorio y muchos conceptos más. ¿Y qué dice la Cámara de Cuentas de todos estos contratos? ¿Qué es lo que estamos hablando? El informe de la Cámara de Cuentas. Que el volumen de contratación de emergencia de la Comunidad Autónoma de Aragón está por debajo de la media de las comunidades autónomas. Según dicho informe, la contratación de emergencia en la Comunidad Autónoma de Aragón representa un 0,11% del Producto Interior Bruto regional, frente a la media de 0,22% del resto de comunidades autónomas, es decir, la mitad. Página 71 del informe. Como reconoce la propia Cámara de Cuentas en su informe, en general, la comunidad autónoma ha utilizado la tramitación de emergencia de manera correcta para contratar con la mayor inmediatez posible los suministros y servicios necesarios para hacer frente al COVID-19. Y lo que es más relevante, se han mantenido los proveedores tradicionales, dando unas ciertas garantías tanto al proceso como a los suministros, y ello nos ha permitido mantener también los precios, porque hemos comprado a menor precio que otras comunidades autónomas. Página 80 del informe, y leo literalmente. Hemos concluido que, en general, los contratos de emergencia se adjudicaron a las mismas empresas que ya estaban ejecutando contratos vigentes con el mismo o similar objeto, circunstancia que las habilitaba para una rápida e inmediata ejecución de las prestaciones, aspecto que constituye una garantía que mitiga el riesgo implícito propio de los contratos de emergencia. En los casos analizados, los precios son iguales o incluso inferiores a los que se venían pagando. Por tanto, y con esto concluyo, quiero agradecerle de nuevo el tema de esta comparecencia, porque creo honestamente que permite un justo reconocimiento a la labor realizada por todo el personal de las áreas económicas y administrativas del Departamento y el Salud durante los ejercicios 2020 y 2021. Y que es una muestra de la honradez y la honestidad con la que se gestionaron los recursos públicos por parte de este Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señora Marín, su turno de réplica.
Muy bien, pues muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, después de escucharla me ha venido a la cabeza una frase que me va a permitir decirle, que es que el problema, y fíjese que lo es, pero el problema no es el problema es su actitud ante el problema. Su actitud ante el problema. Señora consejera, los fondos incondicionados están para cubrir necesidades de la población, no para tapar los desmanes del Gobierno de Aragón. Debería usted distinguir incondicionado con hago lo que me da la gana con el dinero destinado al COVID y lo destino a la cuenta 413, es decir, lo destino a pagar las facturas que me he dejado sin pagar del año 2019. Y que quede claro que la culpa, desde luego, no la tienen los funcionarios, porque los funcionarios no son los responsables de la gestión de los fondos. Los responsables de la gestión de los fondos es el Gobierno de Aragón, es decir, es usted. Mire, señoría, a 18 de septiembre del año 2022, en Aragón, casi medio millón de personas habían pasado el COVID y 5.215 habían fallecido por la pandemia. Eso siempre según las cifras del Gobierno de Aragón y del Gobierno de Sánchez, que obviamente no coinciden con las del Instituto Nacional de Estadística. En nuestra comunidad autónoma, en 2021, cuando ustedes tapaban agujeros y no renovaban el contrato a 2.620 sanitarios, la media de fallecimientos en Aragón al día era de 40 personas. De 40 aragoneses, y eso no es deshonesto ni es demagógico, eso es decir la verdad. Eso no es tergiversar los datos, eso es decir la verdad. Eso es cumplir con nuestra obligación como oposición y decir lo que han hecho. Y si han hecho mal algo, decirlo, que no es demagogia, no se confunda, es realidad. O me callo, o nos callamos, o no decimos la verdad, o no pedimos al Gobierno de todos los aragoneses, también mi Gobierno, también nuestro Gobierno, explicaciones sobre los 373 millones de euros y muchas otras cosas más. Confunde usted lealtad con pleitesía y por ese camino, se lo aseguro, a mí no me va a encontrar. Pero usted, que desde luego no se calla, me parece perfecto, sale un medio de comunicación y dice que el PP somos deshonestos, demagógicos y que tergiversamos la realidad y que mentimos y que además utilizamos la pandemia y la política para hacer sanidad. Lo cual me lleva a preguntarle, señora consejera, ¿qué es para usted la política? Ahora volveremos sobre este tema, pero antes una aclaración. Nosotros no hacemos política con la pandemia ni con la sanidad. Nosotros decimos la verdad de lo que ocurrió durante la pandemia en sanidad, que es muy diferente. Contésteme cuando tenga su turno, que es para usted la política. Me gustaría saberlo, de verdad que sí. Tal vez es destinar 373 millones de euros de los 373 millones de los 963 recibidos para hacer frente a la pandemia a tapar agujeros. O tal vez es destinar 373 millones de euros del Fondo COVID a tapar agujeros cuando Aragón ha tenido una ola más de COVID que el resto de España, o cuando tenemos la tasa más alta de profesionales sociosanitarios infectados o el mayor número de fallecidos en residencias en España. O tal vez para usted hacer política es destinar 373 millones de euros del Fondo COVID a tapar agujeros cuando el Gobierno de Aragón está condenado por los tribunales por no proporcionar material de protección a los sanitarios. O tal vez para usted hacer política es pedir apoyo económico al Gobierno de España y con la primera entrega que llega de fondos COVID en julio de 2020 pagar 169 millones de euros de las facturas que debían del año 2019. O pedir ayudas para las empresas y familias y para los alquileres y en marzo de 2020 y, a pesar de haber recibido 963 millones de euros del Fondo COVID, mantener la hostelería cerrada y utilizar esos fondos para tapar los agujeros que habían producido su mala gestión. O tal vez pedir a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales que aportaran 20 millones de euros para las ayudas a hostelería mientras ustedes pagaban las facturas de 2019 que estaban guardaditas en un cajón. Por cierto, señora consejera, los 434.000 euros que recibió el Gobierno de Aragón de donaciones privadas para hacer frente a la pandemia, ¿también los utilizaron en pagar las facturas que tenían ustedes en un cajón desde el año 2019? Porque eso sí que es inmoral y cínico. Nos debe explicar hoy, no a nosotros, sino a todos los aragoneses que donaron dinero para hacer frente a la pandemia, dónde están esos 434 millones de euros y aquí a qué fueron destinados. Mire, señoría, no. Por favor. Eso no es hacer política, eso es utilizar la política a su antojo, como cuando afirmó en octubre de 2021 en estas Cortes que ni un solo euro gastado durante la pandemia está injustificado, cuando se destinaron 473 millones de euros del Fondo COVID a tapar agujeros y a cubrir el déficit de salud del año 2019, cuando presumieron de cerrar el año 2020 con superávit después de haber dedicado el dinero de los fondos COVID a tapar agujeros. Eso no es hacer política, eso es utilizar la política para tapar.
gestión, como lo es negar la ayuda de los ayuntamientos, que fueron quienes asumieron los gastos COVID en sus municipios y de sus colegios, obligarles a poner dinero para el pago de ayudas a hostelería cuando estaban ustedes destinando 373 millones del fondo COVID a tapar agujeros, o recortar un 4% el presupuesto de sanidad en plena era COVID, mientras empleaban 373 millones de euros del fondo COVID en tapar agujeros, o en seguir utilizando en agosto de 2020 fondos europeos para la recuperación en pagar nóminas del Servicio Aragonés de Salud, o en utilizar 205 millones de euros del Fondo COVID para sanear el déficit presupuestario recurrente del Salud, o que el Servicio Aragonés de Salud tarde 55 días de media y en ese plazo solo paga 4 de cada 10 facturas pendientes, financiándose Concluya, por favor. y ya concluyo, a costa de los proveedores. Eso es para ustedes hacer política, porque aquí lo demuestran. Y nosotros no somos deshonestos, ni demagógicos, ni tergiversamos la verdad, ni mentimos. Nosotros les ponemos un espejo delante y no hay mejor espejo que refleje la imagen de un hombre que sus acciones. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Marín. Su turno, señora consejera. Bueno, hablaba en mi intervención inicial que el informe de la Cámara de Cuentas debe contextualizarse. Usted lo ha contextualizado en un ambiente que sí que me va a permitir que ha tergiversado la información e incluso ha dado datos erróneos, que cuando quiera se los puedo rebatir, y además que son datos que reiteradamente usted manifiesta y que por mucho que le digamos y que le demostremos que son erróneos, no deja de manifestarse en el mismo sentido. Si eso no es tergiversar o utilizar la información, utilizar la sanidad para hacer política, pues para mí la política es mucho más importante que todo eso. La verdad es que utilizar la sanidad y utilizar en un contexto de una pandemia y una situación extremadamente peligrosa para todos para justificar probablemente la necesidad de sacar faltas donde no las hay, porque el informe de la Cámara de Cuentas está aquí, no me parece la forma más razonable de actuar en esta Cámara. Es extraordinario, como digo, señoría, que yo como consejera de Sanidad venga a explicar al Pleno de las Cortes de Aragón el informe especial de fiscalización de los gastos COVID de la Cámara de Cuentas sin que haya comparecido previamente el presidente de la Cámara de Cuentas para su presentación. Es extraordinario también que usted y su partido quieran utilizar una circunstancia como una crisis sanitaria nunca vista como látigo al Gobierno. Y luego dígame que usted no lo está utilizando, o dígame que yo miento cuando digo que usted es desleal cuando está utilizando la sanidad y la pandemia para hacer política. Dígame que no es cierto. Aquí lo acaba de demostrar, tergiversando datos, cruzando datos que son erróneos y haciendo afirmaciones que no son ciertas. Y no lo digo yo, lo dice el informe de la Cámara de Cuentas, insisto. De hecho, le diré que si alguna expresión del texto no le encaja, o alguna cosa no la entiende, o alguna cifra no le cuadra, deberá preguntárselo, por supuesto, al presidente de la institución que ha redactado el informe que viene al Parlamento el próximo lunes. Y además es un informe que nosotros salimos muy bien preparados, mal que le pese, salimos muy bien parados, porque todos los argumentos que tiene usted se van a desmontar a continuación. Sé que me va a hablar de la aplicación de los fondos COVID para la reducción del déficit. Evidentemente, ya me lo esperaba. Conclusiones. La aplicación de los fondos COVID en los presupuestos de 2020 y 2021. La aplicación de los fondos COVID en los presupuestos, y leo literal, de 2020 y 2021, los fondos recibidos han servido para compensar el impacto del COVID-19 en los presupuestos de ambos ejercicios, por un total de 590 millones de euros. Después de las comprobaciones de la Cámara de Cuentas, ya han generado un excedente de recursos de 373 millones de euros. Hasta ahí estamos de acuerdo, que usted también lo ha nombrado. Hasta el momento, dicho excedente ha permitido reducir significativamente el saldo de la cuenta 413 y cerrar 2020 y 2021 con mejores cifras de déficit. Hemos pasado todos los controles. Es decir, hemos empleado fondos europeos para mitigar el gasto COVID en lo que se puede y podía gastarse. Y no lo hemos hecho de forma indiscriminada. Hemos pasado todos los controles requeridos y necesarios para que estos gastos fueran consignados en el capítulo en que estaban consignados. Los fondos incondicionados son incondicionados.
Y esto, la Cámara de Cuentas también lo hace constar, por si no ha quedado bien claro. Página 14. Las transferencias realizadas a cargo de esta dotación no tienen carácter condicionado, por lo que es responsabilidad de las comunidades autónomas destinar estos recursos a la finalidad para la que han sido concedidos. Y un poco más arriba se lee: fueron aportaciones incondicionadas del Estado para poder afrontar la financiación de una mayor demanda asistencial en servicios públicos fundamentales, como sanidad, educación y servicios sociales. Y sigo. Página 16. Se trata de fondos incondicionados que podrán destinarse por las comunidades autónomas a reforzar los servicios públicos fundamentales y el resto de los gastos inherentes al ejercicio de sus competencias. La especial situación de la pandemia afectaba no solo a las necesidades asistenciales de los hospitales, sino, como usted también ha dicho, a la sostenibilidad de nuestros proveedores y a la continuidad en la prestación de bienes y servicios, en tanto que los fondos permitían imputar el gasto a todo lo vinculado con el impacto de la pandemia una vez contratados todos los profesionales sanitarios, asegurando el suministro de todos los equipos necesarios. Pudimos destinar parte de lo recibido a mejorar la relación con nuestros proveedores, sí. Pero le voy a decir de otra manera. ¿Qué más faltó por contratar? ¿Hicimos algo que no teníamos que hacer? ¿Algo que teníamos que haber contratado y no lo hicimos? Según la Cámara de Cuentas, a partir de marzo de 2020, el personal temporal y de salud se incrementó en 2.000 personas de media mensual. Un 35%. Por favor. Un 35%. De 6.000 trabajadores a 8.000. trabajadores. El personal temporal se incrementó de media en 1.781 personas en 2020 y en 2.141 personas mensuales en 2021. ¿Dónde está diciendo dónde están esas 2.000 personas que nosotros echamos? Que lo dice como un mantra constantemente y no sé dónde están. Hay 0 personas en la bolsa, 0 personas que se han ido, 2.000 personas que nosotros acabaron un contrato y a continuación los volvimos a contratar. Forma de proceder habitual y normal. No me sirve que le diga que no me tergiversa los datos. En fin, no tengo más tiempo en estos momentos, pero ¿qué faltó por comprar que fuera necesario para la pandemia? Página 104 del informe. El gasto en bienes corrientes y servicios con motivo del COVID ha sumado 94 millones de euros y 74 millones en el 2021, llegando a superar incluso en el primer año de la pandemia el gasto de personal por 31 millones de euros. En el salud, el impacto del COVID en el capítulo 2 se estima 76 millones de euros en 2020 y 60 millones en 2002. Les recuerdo además que a partir de mayo nosotros teníamos obligación de tener una reserva estratégica que no solo estaba condicionada a la existencia de EPIs y del resto de materias, sino de respiradores, de capacidades asistenciales y hospitales de campaña. Y eso nos obligaba y nos exigía que mensualmente y semanalmente diéramos cuenta al Ministerio de en qué estado estábamos. Así que difícilmente, y pasando todos los controles, habremos utilizado mal el dinero público. Muchas gracias, señora consejera. Turno para el resto de los grupos. Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Señora consejera, yo voy a intentar pues extraer algún aprendizaje y, sobre todo, hacer un análisis estructural más allá, compartiendo con usted de la gestión propia de un momento excepcional y excepcionalmente complejo. Parece, señorías del Partido Popular, que a veces sí que se nos olvida lo que hemos vivido, ¿no? Y yo creo que eso es justo y es de rigor decirlo aquí, ¿no? Nosotros lo tenemos en la retina, por eso no voy a centrarme en desmenuzar, además, de forma crítica y absolutamente sin ningún objetivo final, porque ¿cuál es el objetivo final? Decir que tenemos problemas estructurales de déficit estructural que, por lo tanto, requerimos más ingresos para paliarlos. Eso ya lo dice Izquierda Unida, lo llevamos diciendo mucho tiempo y lo vamos a seguir diciendo, y de hecho de eso va a ir mi comparecencia. Pero claro, señorías del Partido Popular, para eso hay que subir impuestos a los ricos, para que no pasen estas cosas. Y además hay que intentar hacer las cosas sin sanchinchones, sin comisionistas, con comisiones de estudio de lo vivido en los ámbitos residenciales, por ejemplo, en fin, arrojando una cierta vocación de transparencia y queriendo aprender de lo vivido. Se lo digo ahí porque, claro, miren, es que es un problema al final caer en tanta incoherencia y tener la mirada la memoria tan corta, ¿no? A mí eso sí me preocupa, que en un Parlamento se instalen esas lógicas y que todo sirva cuando realmente no sirve nada. Empezando, además,
por mantener este debate en el ámbito concreto que yo creo que debe mantenerse también, que es el ámbito de la ponencia de la Cámara de Cuentas, y esperamos ahí que se nos den las explicaciones oportunas y haremos un análisis detallado y concreto que no se va a ir mucho tampoco en lo que respecta a los objetivos de esta comparecencia, como le decía, señora consejera. Ha quedado claro una cosa, que es el Estado, que es el Gobierno actual, el que decide endeudarse, el que decide hacer una política mucho más preventiva para evitar el daño que lo vivido en otros episodios de crisis y, por lo tanto, el que asume buena parte del gasto. Decía, señora consejera, el consejero de Hacienda que los presupuestos del año 2023 van a incrementarse en un 10%. Bueno, pues nosotros esperamos que las cuestiones estructurales que en este presupuesto, en este informe han quedado claras, de déficit, pues se resuelvan y no pase como pasa todos los años, que alrededor de 40 a 45 millones pues vienen siendo infradotados en capítulo 1 en condiciones normales, 18 y 19, no le hablo de la pandemia. De hecho, el informe ya dice que sirvió también para pagar ese tipo de cuestiones que obviamente a nosotros no nos parece mal si estaban dentro del objeto, pero sí lo que nos parece mal es que no se doten presupuestariamente en el ejercicio en curso. Y sí, si creemos que es necesario más ingresos, pues habrá que buscarlos de forma justa mediante una fiscalidad justa, como les decía. Y yo aquí le quiero pedir, con mirada de futuro, ¿no?, claridad y transparencia a la hora de que usted suba aquí y nos garantice que no se va a infradotar el capítulo de personal y que no se van a infradotar esos servicios fundamentales que arrastran problemas estructurales que año tras año siguen viéndose. Y es que usted misma lo dice, es habitual y normal, dice, proceder a la contratación temporal, pero es que el problema es que hoy, con fondos europeos en este presupuesto, las plantillas siguen a medio gas, tenemos los equipos exhaustos, hay abusos de peonadas, hay disminución, hay abuso de acúmulos de tareas y, al final, no estamos hablando solo de médicos y enfermeros, que pueden decir es que no hay personal, estamos hablando del conjunto de profesionales que hacen posible la sanidad aragonesa, empezando por las personas que trabajan en la limpieza de los hospitales, por ejemplo. Le decía, y lo decíamos el año pasado ya en el debate de presupuestos y hace poquito con el director general del ramo, ¿no?, con el señor Abad, necesidades estructurales para mejorar las capacidades y poder atender a las listas de espera para evitar que haya una sobreespera, o sea, una desesperación. Y eso es mejora de las capacidades, señora consejera. Para eso hace falta personal previamente. Y esto el informe lo va diciendo de forma reiterada. Es decir, teníamos problemas previos de cobertura de servicios fundamentales. Nos pasó también con el transporte sanitario urgente, 3 millones más en pandemia. Fíjense, recuerden, la huelga de transporte sanitario urgente en esta comunidad implicó la necesidad por parte de la empresa de cubrir los servicios mínimos con más personal, porque ni siquiera el personal que trabajaba a diario era capaz de cumplir los servicios mínimos que se le habían exigido. Eso es así. Entonces, esto es otro problema estructural que nosotros queríamos señalarle. ¿Cómo se resuelve todo esto? Hay una cuestión que sí que le quiero decir del informe, acabo ya, presidente. Implementa la habilidad analítica. Es necesario saber cuánto, cómo y dónde nos gastamos. Lo que llevamos exigiéndole con primaria, con los diferentes niveles asistenciales, es necesario que lo veamos en el presupuesto. Y por eso yo se lo pido. En este presupuesto, y ya se lo dije en una comparecencia, tenemos que ver cuánto vamos a invertir en primaria. Y esto es, entre otras cosas, lo que nos permite también la contabilidad analítica y, sobre todo, valorar y evaluar si los esfuerzos están siendo los correctos. En fin, lo que le pido es que aprendamos de lo vivido, con afán constructivo y no con demagogias. Pero aprendamos de lo vivido, porque si no, al final volveremos otra vez a la casilla de salida y ese escenario a Izquierda Unida no le va a satisfacer nunca. Gracias. Nunca, nunca, jamás. Gracias, señor Sanz, Grupo Aragonés. Señora Peirat. Muchas gracias, presidente. Buenos días, consejera. Y, en primer lugar, agradecerle las explicaciones ofrecidas en esta comparecencia con respecto al tema que nos compete, en concreto a ese impacto en el presupuesto de sanidad de estos dos ejercicios y, como usted también nos decía, sobre ese informe de la Cámara de Cuentas. Nosotros, señora Repollez, usted sabe que cuando con algo no hemos estado de acuerdo, lo hemos dicho, y además lo hemos dicho porque entendemos que las cosas sí tienen
margen de mejora, pues hay que mejorarlas. Yo creo que hemos debatido en esta Cámara sobre otros aspectos en materia de sanidad. Ahora bien, pensar que en pandemia se gestionó mal, nosotros entendemos que no. Los puntos de vista pueden ser diferentes, pero es cierto que con la que estaba cayendo, las medidas excepcionales y la rapidez con la que se necesitaban soluciones, el Grupo Aragonés entiende que no se gestionó mal. Señora Repollés, el Grupo Aragonés no duda de su gestión. Hoy, señora consejera, nos hablaba del gasto COVID y, como bien decía, los fondos COVID eran unos fondos incondicionados. Y creo que este dato es importante para poder entender también todo esto. A pesar de ello, es cierto que existen ajustes detectados en los informes de la Cámara de Cuentas y yo creo que esto tampoco se ha negado nunca. Usted nos indicaba con respecto al gasto COVID declarado por el Salud en 2020, el cual fue de 141 millones de euros y en 2021 de 150 millones de euros, lo que representa el 6 y el 7 respectivamente del presupuesto total del Salud en dichos ejercicios. Dato que denota evidentemente lo que suponía esta pandemia. Para valorar estos gastos es evidente que se tuvieron que aumentar el capítulo 1, así como el capítulo 2, y también debemos de tener en cuenta ese gasto en personal temporal y salud al que usted hacía referencia, al cual se incrementó, pero es que creo que todos estábamos de acuerdo en que era necesario. Estábamos ante la crisis sanitaria más grave que todos creo que hemos vivido. Usted lo decía, señora Repollés, el informe de la Cámara de Cuentas lo dice todo y es así. El gasto fue destinado a personal, EPIs, gasto farmacéutico, etcétera. Es cierto que la pandemia ocupaba todo y el sector sanitario sufrió un impacto brutal. Era necesario y nosotros creemos que nadie dudó en gestionar algo que iba a salvar vidas. Todos pensábamos que lo primero e importante era salvar esas vidas. Es evidente que siempre haciendo las cosas bien, eso tampoco lo vamos a negar. La propia Cámara de Cuentas en su informe dice, y voy a leer de manera textual, en general la comunidad autónoma ha utilizado la tramitación de emergencia de manera correcta. Y lo quiero señalar, de manera correcta para contratar con la mayor inmediatez posible los suministros y servicios necesarios para hacer frente al COVID-19. Y esto nosotros entendemos que es un dato importante. Usted nos ha explicado con todo tipo de detalles las cantidades y cómo ha gestionado su departamento, algo que, créame, entendemos que no ha sido fácil, a pesar de saber todos cómo es la gestión del Departamento de Sanidad, cuando muchas veces no puedes pensar en números y debes de pensar en vidas. Y finalizaré como he comenzado, agradeciéndole sus explicaciones y todo el trabajo realizado desde su consejería, que ya le decimos desde el Grupo Aragonés, entendemos que no es poco. Y sí me gustaría señalar de nuevo que igual podría hacerse o haberse hecho mejor, pues quizá, pero en aquellos momentos con la que estaba cayendo en el mundo se hizo un trabajo excepcional para una situación excepcional. Nada más y muchas gracias, presidente. Gracias, señora Peirat. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Morón, cuando quiera tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, para el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, una vez analizado y estudiado el informe elaborado por la Cámara de Cuentas, resulta irrebatible que su consejería destinó buena parte de los recursos extraordinarios para hacer frente a la pandemia a pagar facturas que tenía pendientes del ejercicio anterior. Por no hablar de la opacidad, la falta de transparencia, la imposibilidad de verificar la trazabilidad de las partidas de gasto, poniendo de manifiesto nuevamente la necesidad de mejorar la eficiencia, la eficacia y la economía de los recursos públicos dedicados a la contratación pública y la falta de control en las ayudas públicas. Mire, señora consejera, llevan años, prácticamente toda la legislatura, sacando pecho y presumiendo de presentar los presupuestos más expansivos de la historia de Aragón, y en especial los más elevados en sanidad, de haber hecho frente al COVID y haber salido más fuertes de esa lucha contra el COVID.
Pues bien, ahora hemos descubierto realmente lo que hay detrás de esos incrementos. De ese incremento de gasto del Departamento de Sanidad en el año 2020, en 347 millones, pues tan solo 57 millones son atribuibles al capítulo 1 de refuerzo del personal achacable al COVID. Y de los 252 millones de incremento del capítulo 2, el que más aumenta, como queda reflejado en el informe, la causa principal del crecimiento fue la regularización, como ya se ha comentado, del saldo de la cuenta 413 de 2000, que recogía las facturas del 2019 por valor de 140 millones de euros. Es decir, que casi la mitad del incremento del presupuesto del Salud en 2020 no se fue a paliar los gastos derivados de la pandemia, ni siquiera a reforzar el sistema sanitario frente a lo que podía estar por llegar. Se fue a pagar las facturas pendientes de 2019 de proveedores de bienes y servicios que, al no contar con la partida presupuestaria correspondiente, no se pudieron imputar al presupuesto anterior. Facturas que, como se ha comentado, son las que se quedan en el cajón. Hemos escuchado a la portavoz del Partido Popular realizar una crítica feroz de su gestión y del uso de la cuenta 413, crítica que compartimos. Pero, señorías del Partido Popular, tanto ustedes como el Partido Socialista llevan muchos años usando y abusando de esta cuenta 413. Y, además, unos y otros han contribuido a generar el déficit sanitario que hoy padecemos. Ninguno puede presumir de rigor a la hora de planificar los gastos. Ninguno debería presumir de buena gestión, porque la realidad es que llevamos décadas con presupuestos en sanidad insuficientes, infraestructuras sanitarias que no llegan, servicios sanitarios cada vez más degradados y profesionales sanitarios mal pagados en situación laboral precaria, desoídos y agotados. En definitiva, 140 millones de euros cuya finalidad era atender los gastos extraordinarios provocados por la pandemia, es decir, reforzar plantillas de profesionales sanitarios exhaustos, compra de suministros como test, EPIs, material clínico, respiradores, medicamentos. Resulta que el Gobierno de Aragón decidió destinarlos a tapar agujeros, algo que será legal, que, como decía usted, señora consejera, no es ninguna anomalía. Pero mire, que es de una moralidad muy alejada, vamos a dejarlo allí, muy alejada del concepto de moral que nuestro grupo defiende y practica. Y también un comportamiento muy alejado de lo que esperan los ciudadanos de sus gobernantes. Porque en ese sentido tampoco podemos pasar por alto y debemos denunciar la opacidad, descontrol y falta de transparencia en la ejecución de los fondos que ha reinado en su departamento, tal y como refleja el informe de la Cámara de Cuentas, con un abuso o mal uso en la aplicación de la Ley de Contratación de Emergencia. Y no me voy a extender mucho más, porque creo que lo que había que decir ya lo he dicho, pero mire, le diré una última cuestión. Al final se demuestra, y queda patente en este informe, lo que vos ya le reprochamos el año pasado en el debate de presupuestos, que la sanidad aragonesa está infradotada económicamente de una forma alarmante, en especial en el capítulo 1, y que está muy mal gestionada por su consejería. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno ahora al Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Obras, cuando quiera tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero destacar el trabajo realizado por la Cámara de Cuentas de Aragón, ya que desde su creación está realizando una importante labor de fiscalización externa de la gestión económica, financiera y operativa de todo el sector público de Aragón. Nos está permitiendo, con sus informes, conclusiones y recomendaciones, abrir las puertas para tomar decisiones políticas destinadas a ir perfeccionando todo el trabajo de las administraciones públicas aragonesas, ya que sus análisis están basados siempre en criterios de eficacia, eficiencia y economía. Y en este momento quisiera recordar en este debate que en el año 2013, en el Pleno del Congreso de los Diputados, con mayoría absoluta del Gobierno de Rajoy, el diputado Jesús Yuste intervino para recriminar los planes previstos para suprimir instituciones propias aragonesas como el Justicia de Aragón o la Cámara de Cuentas de Aragón en pro de supuestas mejoras de la administración pública. Esa
esa era la propuesta del PP y hoy les gustan muchísimo estos informes de la Cámara de Cuentas. En cuanto a la cuestión relativa a este informe, hay que ponerse en el contexto que tuvimos para que no se olvide de lo que estamos hablando. Una enfermedad de alcance mundial que colapsó el sistema sanitario, educativo, social y económico. No teníamos un precedente similar por su impacto y su alcance. Sin embargo, las decisiones políticas que se adoptaron apostaron por lo público y por intentar mayores dosis de cogobernanza en los gobiernos autónomos, no siempre conseguidas, pero al menos suponían una respuesta política en las antípodas de lo que siempre se había realizado en otros tiempos y tipos de crisis por otros gobiernos conservadores. Los dogmas liberales tuvieron que callar porque lo público era imprescindible. La Unión Europea, tan denostada, logró marcar un criterio diferente, recuperando el pulso de una institución para dar respuesta integral ante lo que nos estábamos enfrentando. Y en este contexto, donde con los inevitables fallos o decisiones equivocadas se afrontó la crisis de la COVID en Aragón. Evidentemente saltaron las costuras del sistema sanitario en todos los lugares, pero se venía arrastrando una situación de recortes públicos en los servicios sanitarios. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y lo volvemos a decir. Desde el minuto cero, en el 2001, llegaron las transferencias sanitarias infradotadas para una realidad territorial como la aragonesa. Ahora, cada día que pasa, con el actual modelo, Aragón pierde. En estos momentos se prima a la población por encima de las cuestiones que responderían mejor a nuestra propia situación territorial y demográfica. Resultado, tenemos que ir haciendo equilibrios para poder dignificar nuestros servicios esenciales. Y con todos estos condicionantes, con el volumen de recursos públicos excepcionales recibidos, el informe de la Cámara de Cuentas indica textualmente que por la naturaleza de gasto, el recurso que se destinaron a pagar el incremento de personal sociosanitario y educativo para atender a personas afectadas por la pandemia, para adquirir bienes y servicios precisos para enfrentar la emergencia mediante subvenciones a personas y colectivos que sufrieron estas consecuencias. Es decir, las medidas tomadas por este Gobierno fueron destinadas a realmente lo importante. También dice la Cámara de Cuentas de los contratos de emergencia fiscalizados que se desprende que Aragón utilizó con carácter general la tramitación de emergencia de manera correcta para contratar con la mayor inmediatez posible los suministros y servicios para hacer frente a la COVID. No hace falta recordar las comparaciones con otros lugares con comisiones y amistades políticas por medio. Una de las principales críticas de la oposición ha sido que se ha destinado dinero a pagar facturas pendientes, pero hay que recordar que estamos hablando de fondos y condicionados, por lo que ese pago nos permite disponer de recursos públicos destinados a fines igualmente necesarios. Por supuesto que debemos hacer también autocrítica, ya que el informe de la Cámara de Cuentas detecta errores como la falta de identificación contable con un código COVID de diversos gastos. Y es que en esos momentos era mucho más complejo saberlo. Seguramente ahora, con todo lo aprendido, sería más fácil realizarlo. Finalmente, indicar que para mejorar están las recomendaciones indicadas por la Cámara de Cuentas junto al aprendizaje de lo ocurrido. Hay que ir tomando decisiones que nos permitan tener un sistema sanitario público aragonés que dé respuestas a nuestras necesidades. Falta mucho por hacer y en esa vía de garantizar servicios esenciales para todas las personas en todos los lugares de Aragón nos encontrará siempre. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Las Obras. Turno al Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón. Señora Cabrera, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. 2020, una pandemia a nivel mundial que nos trae una crisis de carácter sanitario, de carácter económico y, por lo tanto, trae también incertidumbre, caos y nos obliga a los ejecutivos a tener que adaptarse a las circunstancias. El informe de la Cámara de Cuentas delata que todo lo que ha realizado el Gobierno de Aragón es legal y que, por lo tanto, se expresa claramente que se hizo bajo la legalidad. Y quien lo ponga en duda sabe que la vía no es la crítica, sino que tiene otras vías de carácter legal. Pero lo que se hizo por parte del Gobierno del Ejecutivo fue legal. Se precisan, por lo tanto, también que aprendamos de lo que dice el informe de la Cámara de Cuentas, un trabajo arduo al cual felicitamos a todos sus profesionales, pero hay que aprender también de lo que dice. Y dice que se precisan reformas importantes en el sistema de contabilidad. Y las cosas se hicieron bien, pero el sistema quizás no es el mejor por eficacia y por eficiencia. Y ha podido ser la causa de las sombras que han querido ver algunos partidos.
La memoria de la Cámara es, por lo tanto, la memoria de la Cámara de Cuentas General del 2020 es, por lo tanto, en su ejecución presupuestaria una muestra de la complejidad que se debieron de acometer y, por lo tanto, esa necesidad de modificar esos sistemas de información contables como puede ser el SERPA o el Sistema de Gestión de Personal SIGA y, sobre todo, durante los primeros meses de pandemia, es decir, en el periodo inicial del confinamiento, lo cual no quiere decir que no estén las facturas, que efectivamente sí están, pero no están registradas donde realmente procede. Más que entendible la situación vivida es que pasamos una pandemia, y la pandemia a la cual se logró hacer frente al priorizar la salud por encima de la contabilidad. Y priorizar la salud por encima de contabilidad es lo que hizo el Gobierno de Aragón. La presión que supuso para la Administración y las personas que hay detrás de ellas, a las cuales no dejaremos de darles las gracias, se ilustra perfectamente en los datos que se recogen en el informe. En 2020, las bajas por enfermedad aumentaron en el Salud un 43% respecto al 2019. En 2021 lo hizo un 28% respecto al año anterior. En 2020, el gasto farmacéutico hospitalario para tratar la COVID, declaró el Salud, fue 4,2 millones de euros y en 2021 5,8 millones de euros. En 2020 el gasto declarado por el Salud en otros gastos corrientes fue de 11 millones de euros y 4,4 millones de euros. Y otro dato es que en 2020 los gastos que declararon por productos sanitarios sin receta médica fue de 42,8 millones y en 2021 33,1 millones de euros. Datos que nos vaticinan cómo eran las cifras que en aquel momento se tenían que tratar y, como decíamos, que realmente nos estábamos enfrentando a una incertidumbre producida por una pandemia, que parece que a algunos de sus señorías se les olvida. Y es que cuando decimos que en Aragón se primó la salud por encima de todo, también por encima de la contabilidad es lo que otras comunidades autónomas debieron de tener en cuenta y así lo demostraron, porque vayámonos a ese Madrid de Ayuso, el Madrid de Ayuso donde en plena pandemia ponía líneas directas a los jóvenes para que fueran de fiesta a Madrid, a celebrar que ahí podías echar cañas y no te encontrabas con tu ex. O por no hablar de que la Comunidad de Madrid utilizó fondos COVID para llenar los bolsillos de la Iglesia y dirán ustedes, bueno, es que lo llevaban a asistencia sanitaria o asistencia religiosa o espiritual. Para nada, para la reestructuración de iglesias era para lo que 600.000 euros destinó el Partido Popular cuando en plena pandemia en otras comunidades autónomas lo que se quería primar era la salud. Y Madrid fue esa comunidad con el mayor número de casos cuando se hizo una limitación de los recursos diagnósticos. Y, por lo tanto, no hay que olvidar el caso Mascarillas, que mientras la Comunidad de Madrid tenía una connivencia política con sus familias, donde mientras Luceño y Medina en lo municipal se llenaban los bolsillos y la corrupción asomaba por los contratos públicos y de nuevo el Partido Popular demostraba que era el Partido Popular y que seguía siendo el Partido Popular, aquí se primaba la salud. Porque no es lo mismo pagar facturas, que es lo que se ha hecho en Aragón, que pagar comisiones, que es lo que hacía el Partido Popular en Madrid. Y ahora viene el Partido Popular aquí a intentar azotar al Gobierno de Aragón para tapar sus propias vergüenzas. Vergüenza la del Partido Popular, que sigue siendo el mismo Partido Popular de la corrupción que ha sido siempre. La contratación de emergencias de COVID se empleó mayoritariamente en Aragón para comprar material de protección personal, cuestión que no hicieron en otras comunidades. El volumen de contrataciones de emergencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Aragón, está por debajo de la media de las comunidades autónomas. Y a pesar de la masiva utilización de contratos de emergencia durante la pandemia, el gasto tramitado por emergencias solo representaba un 4,7% del gasto ejecutado en los capítulos 2 y 6. Y más, en general, la comunidad autónoma ha utilizado la tramitación de emergencias de manera correcta para contratar con mayor inmediatez, que era lo que se necesita cuando estamos en un momento de incertidumbre y de crisis sanitaria en plena pandemia. Hay dos claves que tienen que quedar claras en este debate. Por una parte, todo se ha hecho ajustándose al derecho, ajustándose a la legalidad. Vaya concluyendo. Y como decía, y el Gobierno de Aragón ha garantizado que todos los fondos que han llegado a Aragón han sido para hacer frente a la crisis y, por lo tanto, ahí es donde se ha invertido y no ha tirado el dinero a la basura como hacían otros. Muchas gracias. Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Pérez.
Gracias, presidente. Como no podía ser de otra manera, les he escuchado con mucho interés, señora Marín, señora Repollés, pero también les he escuchado con bastante tristeza, porque mientras les escuchaba yo no he podido dejar de recordar a los más de 5.200 fallecidos por coronavirus en Aragón. No he podido dejar de recordar a sus familiares y no he podido dejar de recordar tampoco a esos aragoneses, más de 1.500, que sufren aún los efectos del COVID persistente. Ninguno de ellos merece este tipo de rifirrafes que lo único que hacen es arrastrar por el lodazal su memoria por un mero cálculo electoral. Hoy me he acordado también de esas obras de teatro en las que, como llevan ya tantos años en cartel, al final los protagonistas y los antagonistas acaban cambiando, intercambiando los papeles. Un día uno hace de malo y el otro de bueno, el otro día uno hace de pobre y el otro hace de rico, y ahí se van cambiando el rol que les toca desempeñar. Y eso es algo que a menudo ocurre, ya estamos acostumbrados con el bipartidismo, que cambian el guión según donde se está representando la función. Titular en Galicia. El Partido Popular asegura que la Xunta gastó todo y acusa al PSOE de intentar hacer ruido con los fondos COVID. Es el titular, como digo, en Galicia, donde hasta hace 4 días gobernaba Feijóo, el PSOE estaba en la oposición y sigue estando en la oposición. Pero miren, tenemos también el titular en Aragón, donde gobierna el PSOE. El PP tacha de escándalo los 373 millones de fondos COVID usados para pagar facturas. A mí me gustaría saber en qué quedamos, señores de una y de la otra bancada. ¿Lo que está bien hecho en Galicia es un escándalo en Aragón? ¿O lo que, según el cuatripartito, se ha hecho de forma correcta en Aragón merece en Galicia una comisión de investigación, como ha llegado a pedir el Partido Socialista, porque allí gobierna el PP? De verdad, resulta lamentable el descaro con el que se antepone el interés de los partidos políticos al verdadero interés de la gente de la calle. No me extraña que haya tanta gente harta de todos nosotros. Evidentemente, por supuesto, que a pesar de tratarse de fondos para uso incondicionado, nosotros queremos saber dónde ha ido a parar el dinero, cómo se administró y bajo qué criterios. ¿Miren hasta qué punto queremos saberlo? Que tenemos ya registrada la comparecencia del consejero de Hacienda, que es a quien le corresponde, ante estas Cortes, para poder interpelarle tranquilamente al respecto. Pero primero queremos escuchar al presidente de la Cámara de Cuentas explicando y detallando las conclusiones de su informe. No devaluemos su trabajo en busca del voto. Es una mera cuestión de respeto institucional. Yo creo que cuesta muy poquito de entender. Respeto institucional tanto a la Cámara de Cuentas como al presidente de esa Cámara de Cuentas y a estas Cortes, que en su día encargaron un informe concreto sobre cómo se gastaron esos fondos COVID. Pueden decir, hombre, es que claro, hasta que venga el presidente de la Cámara de Cuentas, fíjate, puede pasar aquí días, semanas, meses. Que no, que el presidente de la Cámara de Cuentas viene el día 10, viene el lunes. Esa es la fecha prevista para su comparecencia en la ponencia. ¿Realmente tan difícil era esperar hasta el lunes para escuchar al presidente de la Cámara de Cuentas y hacer después las lecturas políticas que hagan falta? Mire, nosotros, lo siento mucho, para bien o para mal no somos de esa pasta. Nos negamos a entrar hoy en el fondo de esta comparecencia. No vamos a entrar al detalle porque no compartimos y nos da verdadera vergüenza ajena la forma en que esta comparecencia se ha planteado desde el desprecio más absoluto a un organismo independiente, un organismo prestigioso y solvente como es la Cámara de Cuentas, cuyo trabajo se está utilizando como punta de lanza en busca del voto, lo cual es descarado y descarnado. Lo he dicho y lo repito, se trata de una cuestión de respeto institucional. Pero ¿qué respeto? ¿Qué respeto puede haber hacia la Cámara de Cuentas cuando ni siquiera se respeta la memoria de las víctimas del COVID y solo se intenta obtener un rédito en las urnas sin escrúpulos de ningún tipo, según el partido político al que uno representa, por supuesto, en cada rincón de España? En Galicia decimos una cosa y aquí decimos la contraria según el lado de la bancada en la que estemos. Allá cada cual con su conciencia, pero no cuenten con nosotros para esto, sencillamente porque nosotros sí creemos y sí respetamos a las instituciones. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez. Grupo Parlamentario Socialista. Señora Moratinos.
Gracias, presidente. Señora Marín, entiendo que no les guste que les tachemos de hacer una oposición deshonesta, una oposición que únicamente busca hacer ruido, desprestigiar los servicios públicos, en este caso la sanidad, obtener un titular llamativo en prensa, pero es que es lo que hacen una vez sí y otra también. Hacen jugarretas políticas en temas tan importantes como es la salud de los aragoneses y las aragonesas. Y me voy a ahorrar el calificativo, pero hacen política con los enfermos y con los muertos. Y hoy clarísimamente lo están volviendo a hacer, lo están volviendo a demostrar con esta actitud que han tomado, solicitando esta comparecencia de la consejera de Sanidad. Lo lógico, lo coherente en la vida política, pero también en la vida cotidiana, en nuestra vida del día a día, es esperar a recibir explicaciones de las personas que elaboran los informes, que son los que realmente tienen los conocimientos. Una vez que tengamos esos informes se puede puntualizar y se puede valorar. Y en este caso, señorías, esa comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas, como acaban de decir, va a tener lugar el próximo lunes, con lo cual, insisto, muestran una vez más su deslealtad y su falta de respeto, y no hacia el Partido Socialista, no hacia el Gobierno de Aragón, hacia la institución, hacia la Cámara de Cuentas y hacia su presidente. Lo lícito hubiera sido esperar esa comparecencia para posteriormente pedir explicaciones a los consejeros. Y una vez dicho esto, que creo que era importante para que los aragoneses y las aragonesas conozcan el comportamiento deshonesto del Partido Popular cuando están en la oposición, también creo que es muy importante destacar la diferente manera de hacer del Partido Popular a la hora de afrontar las crisis. En este caso, con un gobierno progresista en Madrid y en Aragón, se otorgan unos fondos incondicionados para todas las comunidades autónomas, para gastar para paliar esos gastos ocasionados por la COVID. ¿Y qué hubieran hecho ustedes? Bueno, pues seguro que en lugar de hacer políticas expansivas de apoyo, de gobernanza con las comunidades autónomas, hubieran aplicado, como lo han hecho en otras ocasiones, recortes. ¿Y qué hubieran hecho esos recortes? Agudizar más una situación muy complicada para poder afrontar esa crisis sanitaria, social y económica. Y nosotros sí, nos alegramos enormemente de haber recibido esos fondos incondicionados para afrontar la crisis, porque, entre otras cosas, sí, se han utilizado para pagar a proveedores. ¿Pero qué hubieran preferido ustedes? ¿Que no se pagara a proveedores y que dejáramos 500 millones de euros en los cajones como hicieron ustedes? Fondos, como digo, repito, incondicionados. Iban a una caja única que el Gobierno de Aragón ha utilizado para distintas acciones de contratación de personal en sanidad, en educación, en servicios sociales, para pagar proveedores, para adquirir material de protección, material para adquirir pruebas diagnósticas y siempre, siempre con la premisa de paliar los efectos que la COVID-19 podía producir en los aragoneses. No sé qué hubieran hecho ustedes, dejarlos en el cajón esos fondos incondicionados. Y es verdad que el informe de la Cámara de Cuentas hace varias recomendaciones, es cierto, pero ninguna tan grave como la que hace al Ayuntamiento de Zaragoza, en la que, por cierto, está en el Ayuntamiento de Zaragoza su presidente regional, el señor Azcón, y ahí lo que recomienda la Cámara de Cuentas es que hay un elevado volumen de contratos públicos municipales en situación irregular o que no se ajustan a la legislación nacional y comunitaria en la materia. Eso sí que es grave. Pero es que, señorías, en la Comunidad de Galicia, donde también gobiernan ustedes, el señor Feijóo extracta conclusiones bastante semejantes a las que se extrae de la Cámara de Cuentas de Aragón. ¿Saben qué dice su portavoz parlamentario en Galicia? El señor Pedro Puy. Indica que el Gobierno central distribuyó unos fondos que eran incondicionados, por lo que cada comunidad autónoma los puede gastar en lo que estime conveniente. Señora Marín, en Galicia no son chapuceros, en Galicia han hecho una excelente gestión, igual que la que se ha hecho en Aragón. En resumen, todo esto quiere decir que el Partido Popular tiene una cara cuando está en el Gobierno y otra cuando está en la oposición. Pero es que además la forma de interpretar los parlamentarios, las cámaras de cuentas, los informes de las cámaras de cuentas también son diferentes en unas comunidades y otras. Claro ejemplo, Aragón y Galicia. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones y me voy a reiterar. La gestión de la pandemia fue muy complicada para todos, para la sociedad en general, para las instituciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, para el Gobierno central. Se tomaron decisiones
rápidas para poder ir dando soluciones urgentes. Y es cierto que en algunos casos pudo haber algún pequeño error. Es cierto que pudo haber alguna mínima deficiencia en alguna convocatoria para ayudas o subvenciones, pero todo se ha realizado con políticas expansivas, con políticas de apoyo, con políticas de gobernanza, que es como afronta las crisis, fortaleciendo los servicios públicos en beneficio de todos los ciudadanos. Y eso es lo que seguiremos haciendo. Gracias, presidente. Gracias. Señora Moratinos, consejera, su turno para contestar al resto de grupos. Gracias, señorías, por sus intervenciones, por el tono general de las mismas y por las aportaciones que han hecho. En realidad, señor Pérez, tiene usted razón. Estoy totalmente de acuerdo que es una cuestión de respeto institucional a la Cámara de Cuentas y solicitar una comparecencia es menospreciar la labor de este órgano y de su presidente. Saben ustedes perfectamente que el lunes estará aquí y poner. Imagino que el objeto de pedir esta comparecencia es enturbiar, hacer ruido, como suele ser costumbre habitualmente en los últimos tiempos en el Partido Popular, hacer ruido y evitar que las conclusiones que el presidente de la Cámara de Cuentas nos va a exponer el lunes digan que, en general, la gestión que se realizó en el salud de la pandemia y de los fondos COVID fue adecuada, correcta y, además, que incluso pudimos gestionar los fondos COVID obteniendo mejores precios que otras comunidades autónomas y no abusando, es más, no abusando no, sacando la mitad del porcentaje de contratos de emergencias que otras comunidades autónomas. No quiero aquí detenerme, porque ya se ha hablado en varias ocasiones, en qué han utilizado los fondos COVID incondicionados, como he dicho anteriormente, en otras comunidades autónomas. Pero sí que es cierto que las pequeñas condiciones que la Cámara de Cuentas nos dice que podríamos mejorar son cuestiones tan formales y de tan poco calado en lo que es una gestión de una pandemia, como que en los formularios, en los gastos COVID no hemos consignado la etiqueta la etiqueta de consignación del código que se dio terminado en 019. Bien, esa cuestión que se ha puesto aquí también de manifiesto es una cuestión meramente formal, que saben perfectamente que cuando se produjo la situación de COVID, en una situación de caos absoluto, se realizaron una serie de modificaciones presupuestarias en las cuales los sistemas tardaron un tiempo en ponerse de acuerdo. ¿Eso evitó la trazabilidad de los gastos? No, probablemente dificultó la gestión de la trazabilidad de los gastos por parte de la Cámara de Cuentas. Pero ellos mismos están diciendo que, como nosotros pudimos rellenar el formulario que el Ministerio de Hacienda presentó para la trazabilidad de esos gastos, pudieron interferir que los gastos que se habían realizado eran los correctos. Si hablamos de la trazabilidad, y vamos a hablar ahora de política de personal, que también se ha hablado de la trazabilidad de los gastos en la gestión de personal. Sabemos perfectamente que la plantilla de salud pasó de 2.000, se incrementó en 2.000 personas de media mensual. Voy a contextualizar, y usted también lo ha dicho anteriormente, en los meses de marzo de 2020, abril de 2020 y el meses de diciembre de 2021 teníamos una cantidad de bajas, especialmente en personal sanitario, que superaban muy al tanto cualquier previsión que se podía haber hecho anteriormente. ¿Qué hicimos? Contratamos a todo el personal necesario, y aquel personal que no podíamos contratar lo suplimos con horas extraordinarias que, por supuesto, hay que posteriormente cubrir. ¿Cómo puede usted decir que en la política de personal las personas estaban necesitando, los hospitales estaban necesitando personal y nosotros no estábamos haciendo las contrataciones? Pero si tenemos un incremento de 35% respecto a 2019 y un incremento de medida de trabajadores mayor del 48%. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, creo que es muy fácil basarse en cifras que se pueden tergiversar de forma muy fácil, pero no llegamos al fondo. Y el fondo de la cuestión es que la Cámara de Cuentas en ningún momento nos pone de manifiesto que nosotros realizamos una mala gestión del dinero ni mala gestión de los fondos COVID. Y tal y como ha dicho el señor Pérez, evidentemente lo que nosotros hacemos en esta comunidad
autónoma no es nada más que lo que han hecho todas las comunidades autónomas, que es utilizar los fondos incondicionados para aquellas cuestiones que consideraba que necesitaba la comunidad autónoma para hacer frente a la pandemia. El Gobierno de Aragón realizó la contratación de todos los recursos humanos, de todos los perfiles profesionales necesarios para hacer frente a la asistencia de población. Insisto, las altas tasas de absentismo laboral eran algo nunca antes conocido y gestionar estas contrataciones con un sistema que teníamos obsoleto como era el SERPA y el SIRGA, como bien ha dicho la señora Cabrera, era harto difícil. ¿Ello significa que hemos hecho malas contrataciones? ¿Ello significa que no tenemos trazabilidad en las contrataciones? No, significa única y exclusivamente que el sistema no estaba preparado para abordar semejante cantidad de contrataciones y que no se volcaron los datos como debían a tiempo en ese momento. ¿Se ha conseguido la trazabilidad? Sí. ¿Se ha contratado gente que no se necesitaba? No. ¿Se ha dejado de contratar gente que se necesitaba? Tampoco. En resumen, el esfuerzo del Departamento de Sanidad y del Gobierno fue ingente para hacer frente a la emergencia sanitaria. Tengo que recordar que cada mañana no solo teníamos las bajas laborales, sino que teníamos en la absoluta precariedad de saber que teníamos que disponer de una reserva estratégica que se componía de materiales de protección y de dispositivos asistenciales como los hospitales de campaña, como los respiradores, que usted también los ha nombrado, señora Marín, y si no cumplíamos con eso y si no teníamos esa reserva estratégica, nosotros no desescalábamos, no pasábamos el examen y teníamos que conseguir realizar los contratos a tiempo y teníamos que conseguir todos los materiales a un precio razonable y que otra comunidad autónoma o que otro país no nos quitara los materiales para poder que la población pudiese desescalar y poder abordar otros temas, como usted anteriormente ha dicho, como eran el funcionamiento de la hostelería o el funcionamiento de otros sectores productivos que eran necesarios desescalar para poderlo hacer. Todo va relacionado, todo va interrelacionado. Intentar aquí, de una forma simplista, tergiversando realmente las conclusiones de las cuales no puedo estar más de acuerdo, así como las recomendaciones del informe de la Cámara de Cuentas, diciendo que se gestionaron los fondos COVID dejando de hacer unas cosas para aplicarlos a los otros, es absolutamente falso y no responde a la verdad. Y querría que en algún momento usted me dijera cuándo hemos dejado de aplicar un gasto COVID a una circunstancia necesaria para tratar a la población y lo hemos aplicado a otro concepto que no fuera para salvaguardar la salud de la población. Me gustaría que dijese un solo de los gastos que fuera aplicado en este sentido. En fin, si no pagamos a tiempo, cuando una vez hemos realizado ya todos los gastos y una vez resuelto, ¿acaso esperaría usted que teniendo fondos disponibles no pagásemos a los proveedores? O sea, ¿acaso usted insinúa o propone que teniendo liquidez no paguemos a nuestros proveedores que tradicionalmente nos están proveyendo de todo lo que necesitamos para la sanidad? Si no pagamos a tiempo, que también ha dicho, mal. Si pagamos, mal también. Es su forma constructiva de hacer oposición. Todo está mal, mal porque está mal. Mire, la distinción entre hacerlo bien y hacerlo mal siempre es complicada, pero voy a poner unos ejemplos que a lo mejor se entienden bien. Bien es gestionar con honestidad los fondos de emergencia COVID y mantener proveedores, mantener precios e incrementar plantillas para dar respuesta a la emergencia COVID. Mal es cuando la Cámara de Cuentas, al fiscalizar la gestión del salud de los ejercicios 2012 y 2013, expresa que hay contratos nulos, al haberse prescindido totalmente de todos los requisitos legales. Y leo textualmente: con carácter general, los expedientes contienen numerosas irregularidades e indefiniciones. Y ahí no había pandemia, ni había ese volumen de contratación. Mal es cuando la Cámara de Cuentas, al fiscalizar la gestión del CASAR en los años 2013 y 2014, pone de manifiesto que mientras se reducía el presupuesto del CASAR, generando una bola que al final pagó el Salud, mientras se hacía eso, los directivos se subían el sueldo. ¿Eso es una buena gestión? Probablemente usted y yo, o su partido y el mío, tengamos concepciones diferentes y distintas de lo que es la gestión pública y a quién sirve. Si al ciudadano o a los gestores, por favor, o a los gestores o a los directivos, perdón, y el alto nivel de honradez que se exige para su desempeño. En resumen, en
una situación de emergencia sanitaria en la que interesaba sobre todo la salud de las personas. Tanto el Departamento de Sanidad como el Gobierno de Aragón, en su conjunto, priorizamos toda nuestra actividad hacia la protección de las personas. No hubo ninguna restricción, ni en la contratación de personal, ni en la adquisición de bienes y servicios necesarios para abordar la mayor emergencia conocida. Y visto con perspectiva, y una vez leído el informe de la Cámara de Cuentas, si volviéramos atrás, haríamos prácticamente lo mismo. Gracias. Gracias, señora consejera. Se suspende el pleno hasta las 4:30. Gracias.
Buenas tardes. Continuamos con la sesión plenaria con el debate y votación de la proposición no de ley número 292/22 sobre la candidatura de la Agencia Espacial Española presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su presentación y debate. La señora Gallán. Tiene la palabra la señora Gallán. Adelante. Buenas tardes, señorías. Como bien ustedes saben, la recién aprobada reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación estableció en su disposición adicional tercera la creación de la Agencia Espacial Española, con carácter de agencia estatal adscrita a los Ministerios de Ciencia, Innovación y de Defensa. Además, en su apartado 7, se estableció que, en particular, el Gobierno promovería que la localización de la Agencia Espacial Española se base, entre otros, en los principios de cohesión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos, los niveles de desempleo o la lucha contra la despoblación. Desde mayo del año pasado, cuando desde el gabinete del señor Sánchez se anunció la intención del Gobierno de España de crear esta NASA española, el Gobierno de Aragón, las Cortes y todos sus representantes, así como los diferentes agentes sociales y económicos, han mostrado su apoyo para que dicha agencia se establezca en la ciudad de Teruel. No creo que haga falta enumerar aquí y ahora las oportunidades que Teruel ofrece para la instalación de esta agencia en su territorio, porque son de sobra conocidas por todos ustedes y también por todos los aragoneses. La difusión de las características del cielo turolense, los apoyos recabados por todos los agentes sociales y económicos han ayudado a que esta candidatura no sea una candidatura de la señora Díaz ni del señor Lambán, sino que es una candidatura en la que todos los ciudadanos aragoneses y el Partido Popular también creemos y apostamos. Por ello, desde que nuestro grupo parlamentario presentó esta iniciativa para que el Gobierno de Aragón presente una candidatura de Teruel como sede de la agencia, donde se incluyan compromisos del Ejecutivo aragonés que aporten valor a la propuesta, como la puesta a disposición de inmuebles existentes, la asunción de costes financieros de la creación de la sede o medidas de apoyo al personal trasladado, fueron todas medidas valoradas ya por la comisión consultiva creada para este proceso de descentralización y se establecieron en el Real Decreto 209 de 22 de marzo de su creación. Solicitamos también en nuestra iniciativa que esta selección se realice en base a unos criterios técnicos objetivos y basados también en que el apartado 7 de la disposición adicional tercera de la ley establecen, como la lucha contra la despoblación. Sin embargo, anteayer mismo se publicaron en el BOE esos criterios, señorías, unos criterios que han caído como un jarro de agua fría sobre las esperanzas que los turolenses y los aragoneses teníamos en este proyecto. Porque díganme ustedes si son objetivos o relevantes para la lucha contra la despoblación exigir que la localidad cuente con estación de AVE o aeropuerto cercano con vuelos a París o Bruselas. Más parece que el señor Sánchez ya ha elegido dónde colocar su NASA particular y que le ha hecho un traje a medida en el BOE. Lo que se publicó ayer es una tomadura de pelo a todos los aragoneses y especialmente a los turolenses. Señorías del PSOE, el señor Sánchez se la ha vuelto a jugar. Por ello, queremos enmendar in voce el punto 3 de nuestra iniciativa para evitar que vuelvan a ocurrir hechos como los que llevaron al fracaso de la candidatura de los Juegos Olímpicos en el Pirineo, donde desde Madrid no se contó con Aragón y el señor Lambán dejó pasar una oportunidad única para nuestro territorio. Pero en esta ocasión exigimos un trato justo y limpio en el proceso y una implicación máxima del señor Lambán para conseguir la sede de la Agencia Espacial en Teruel, para que ni los turolenses ni los aragoneses tengan que pagar de nuevo los problemas internos de un paseo mal avenido. Sin embargo, el BOE nos ha demostrado lo que desde este grupo ya nos temíamos, que el proceso ni es objetivo ni se hace para favorecer la España despoblada. De ahí que reclamáramos transparencia e imparcialidad. El señor Sánchez no ha sido ni imparcial ni transparente cuando decidió que en una de las posibles candidatas se celebre la reunión sobre asuntos del espacio programada con motivo de la presidencia española de la Unión Europea, ni cuando se ha implicado con la candidatura de Sevilla para organizar el Congreso Internacional de Astronáutica, un evento de referencia de la industria en el ámbito del espacio, o cuando la misma ministra del ramo, la señora Morán, declara las bondades de esa ciudad andaluza en su visita a la misma. Por cierto, que desde el Ayuntamiento de Teruel también ha sido invitada a que visite la ciudad y ni siquiera se ha molestado en aceptarla y aún no ha pisado suelo turolense. Le vendría bien para saber qué es la España despoblada.
Nos hubiera ido mejor si la consejera del ramo, usted señora Díaz, y el señor Lambán se hubieran plantado en Madrid y se hubieran reunido con los ministros implicados, en vez de tanta foto con camisetas y botellas de agua. La política se hace en los despachos, no en los mercadillos. Por tanto, dadas las circunstancias que se han conocido esta misma semana respecto a esos requisitos de las localidades que optan a la sede, queremos presentar una enmienda in voce a nuestra iniciativa original del apartado 3 en el que se diga: las Cortes de Aragón rechaza tajantemente el planteamiento del Gobierno central recogido en los requisitos exigidos a los municipios que quieran optar a la Agencia Espacial, porque suponen un ataque a los criterios de vertebración territorial y lucha contra la despoblación y que deben ser esenciales en el proceso de descentralización, exigiendo que sean rectificados de inmediato para que atiendan a los principios de vertebración y reequilibrio territorial, considerando criterios de cohesión social, niveles de desempleo y lucha contra la despoblación, como así se estableció en el apartado 3, letra A, del informe de la Comisión Consultiva para la determinación de la sede de la Agencia Espacial. Les pido su apoyo para esta iniciativa, señorías. Gracias. Gracias, señor Gallán. Señora Gallán, he entendido que ha presentado una enmienda en voce. Sí. La hace llegar, por favor, a la mesa. El texto, por favor. Gracias. Continuamos con el turno de intervención del resto de grupos parlamentarios durante un tiempo máximo de 3 minutos, comenzando con el señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida Aragón. Desde el escaño, señor Sanz, tiene la palabra. Señora Gallán, para intentar que el impulso de la instalación de la Agencia Espacial Española se haga en Teruel, no sea una cuestión de la señora Díaz o la señora Lambán, le ha quedado muy bien la defensa, ¿eh? Le ha quedado muy bien la defensa. Mire, yo creo que hay que ser más serios con todo esto. Hace un ratito pasábamos por la sala de prensa, yo creo que el conjunto de formaciones políticas de este hemiciclo, diciendo que no compartimos los criterios establecidos que rigen las condiciones para las cuales mediante las cuales se va a ubicar esa agencia. Creo que es del común de los aquí presentes y de las aquí presentes, y compartido por lo tanto, la necesidad de avanzar hacia la descentralización de determinadas instituciones que además en este caso concreto pueden aportar un plusvalor en materia de innovación y que irían, como ya dijimos hace 15 días, por unanimidad, que es lo que yo les voy a pedir, unanimidad, señorías, irían, como decía, como anillo al dedo en Teruel. Tuvimos ocasión, además, en la Comisión de Ciencia y Universidad de visitar incluso las instalaciones del observatorio, de conocer de primera mano el rigor, la calidad científica, profesional y también las bondades geográficas que otorga nuestro territorio para poder pues avanzar en esa investigación y en esos sectores y sobre todo pues teniendo en cuenta además que no es la primera de las iniciativas en materia aeroespacial que nace de Teruel. Yo creo que los demás grupos lo dirán a continuación. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que bajar el balón al suelo y situar el consenso, sobre todo por la fortaleza que eso implica, como el elemento central, ¿no?, que nos tiene hoy que reunir aquí y que unir también para plantear una posición unánime, porque gobierne quien gobierne, cuando las cosas objetivamente no son justas hay que decirlas. En esta tribuna, esta formación política, que como bien saben también forma parte del Ejecutivo Nacional, lo ha dicho en innumerables ocasiones. No nos duelen prendas en decir eso, cosa que a veces no les caracteriza a ustedes cuando están en el Gobierno de la Nación. Y yo creo que es bueno que hagamos política también, sobre todo si estamos hablando de descentralizar y si estamos hablando de avanzar desde el territorio en esa cuestión. Por lo tanto, a su PNL original, esta formación política votará que sí, señor Gallán. Y yo, en cualquier caso, les emplazo a que encontremos las mismas fórmulas que nos reunieron hace 15 días en una posición unánime para mostrar precisamente una posición unánime de exigencia al Gobierno central para que reconsidere y se replantee esos criterios que, desde luego, no sirven y no facilitan una visión real de ese territorio que es España y, en concreto, también de esos territorios despoblados, como es en el caso de Teruel, que no por no tener infraestructuras debidas y negadas durante muchos años por gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, puede dejar o puede permitirse el lujo de no poder ni siquiera optar a otras cuestiones que sí serían motor de desarrollo, para nada, señor Gallán, similar a las Olimpiadas de invierno. Nada tiene que ver. Gracias, señor Sanz. Turno del Grupo Parlamentario Aragonés. Señora Peirad, cuando quiera, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Pues mira, hay veces que compartimos algunas cuestiones con la agrupación Izquierda Unida y esta vez en concreto es hablar de ese consenso del que hablaba el señor Sanz. El Grupo Parlamentario aragonés votará a favor de esta iniciativa y respaldará la candidatura de Teruel como sede de la Agencia Espacial, como ya hemos repetido en muchas ocasiones y como he repetido yo en una rueda de prensa hace unas horas. Nosotros seguimos pensando que Teruel reúne las condiciones técnicas, geográficas, demográficas, laborales, sociales y culturales para albergar esta sede. Todos sabemos que la Comisión Consultiva ayer estableció esos criterios de los que estamos hablando hoy todos en esta tribuna. Esos criterios o requisitos por sí mismos dejan fuera a Teruel. No estamos en las mismas condiciones. Eso nos agravia y, como digo, nos deja fuera. Desde el Partido Aragonés ni lo entendemos ni lo compartimos. ¿Cómo es posible que en los criterios no entre la despoblación o el reequilibrio territorial? ¿Sevilla es la gran favorita? ¿De verdad que Sevilla es la gran favorita? Pedimos que se cambien los requisitos exigidos y que se tenga sensibilidad y compromiso con los territorios que más sufren la despoblación, y entre ellos está Teruel. Teruel es una gran ciudad para albergar, como he dicho, la Agencia Espacial, y desde el Partido Aragonés vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se cambien esos criterios. Nos da mucha pena que el Gobierno de España no apueste por descentralizar. Teruel es una gran candidatura como sede de la Agencia Espacial, lo tiene todo para albergarla, como bien decía. Exigimos desde el Partido Aragonés al Gobierno de Sánchez que cumpla con su compromiso con las zonas despobladas y en este sentido que cambien los criterios que, visto lo visto, van en contra de lo predicado. Además de comprometerse el Gobierno de España con Aragón, y la España rural tiene que actuar en consecuencia y en este caso no lo está haciendo. Exigimos ese cambio de criterios. Por lo tanto, como decía al principio de mi intervención, apoyaremos la iniciativa en este sentido. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Peirat. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Fernández, cuando quiera, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Pues en este debate que se viene realizando ya desde hace meses, en Vox hemos mostrado nuestro apoyo en comisiones y, por tanto, volveremos a hacerlo en esta iniciativa. Como saben, España está aportando a la Agencia Espacial Europea 1.543 millones de euros para el periodo 2020-2026 y pensamos que esta cantidad importante de billones se hace porque los programas espaciales son de alta complejidad y de tal dimensión presupuestaria que es muy gravoso abordarlos de forma individual como nación. Y con independencia de ello, la creación de una agencia nacional española parece oportuno, entre otras cosas, para tener una unidad de criterio en temas espaciales que nos permita, por un lado, coordinar la estrategia de seguridad aeroespacial nacional, que afecta no solo a temas de defensa nacional, sino también a ciberamenazas, emergencias, catástrofes, derivadas, entre otros, de la meteorología espacial y atmosférica. Y, por otro lado, ofrecer una mayor seguridad jurídica que da lugar a más acceso a contratos internacionales que redundarán en todos los españoles. Desde el Grupo Parlamentario Vox en Aragón ponemos en valor esas ventajas con las que cuenta la provincia de Teruel para albergar la sede y que, como todos sabemos, son que cuenta con el aeropuerto más grande de Europa en el negocio de almacenar y reciclar aviones, estando además a la espera de ser acreditado como el único aeropuerto espacial de Europa, que cuenta con numerosas startups que se han especializado en el diseño de drones espaciales o en pruebas de motores de cohete de combustible líquido, que cuenta además con el Observatorio Astronómico de Javalambre, considerado una infraestructura científica y técnica singular, situado además a 2.000 metros de altitud, y ser considerada también como la provincia territorio Starlight por tener los cielos más limpios y con menos tráfico del mundo.
Decididamente, desde Vox consideramos a la provincia de Teruel como un lugar idóneo y singular para el desarrollo de la actividad espacial y, por tanto, apoyamos la candidatura y votaremos a favor de esta iniciativa con la enmienda in voce que ha hecho la señora Gayán solicitando que se cambien los criterios. Gracias. Gracias, señora Fernández. Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Obras, tiene la palabra cuando quiera. Buenas tardes. Bueno, señora Gayán, lógicamente votaremos sí a la PNL que registró el Partido Popular. En septiembre del 2021, hace más de un año, ya se aprobó una proposición no de ley por unanimidad en la Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, donde mostrábamos el apoyo para convertir a Teruel en la sede de la Agencia Espacial Española. Y además, en la pasada sesión plenaria se aprobó una declaración institucional con el compromiso de impulsar la candidatura turolense como sede de esta agencia espacial. Así ha quedado demostrado el compromiso del Gobierno de Aragón y de todos los partidos políticos representados en esta Cámara apostando por esa agencia espacial. Ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado los requisitos necesarios y desde Chunta Aragonesista nos hemos llevado una gran decepción, una gran desilusión, un día muy triste para Teruel y para Aragón, porque esta vez sí que confiábamos en que Teruel fuese la ciudad elegida para albergar el proyecto de desarrollo y de futuro. Nuevamente nos castigan en Madrid con unos requisitos que dejan a Teruel fuera de cualquier posibilidad, porque exigen una serie de infraestructuras que desde el Estado nos han ido negando a Aragón presupuesto tras presupuesto, año tras año, y así es imposible competir con las otras candidaturas. Desde Madrid nos vendieron que querían apoyar a la España despoblada, a los territorios despoblados como Teruel, pero ahora piden una línea AVE y aeropuerto internacional con vuelos a las principales capitales europeas. Aragón y Teruel, de nuevo, son abandonados. De los requisitos publicados en el Boletín Oficial del Estado, lo que más nos preocupa es que la descentralización administrativa, pregonada a bombo y platillo, corre el riesgo de quedarse en nada, corre el riesgo de que esa descentralización se vaya a grandes ciudades que sí tienen ya grandes infraestructuras. Y también nos preocupa que esos criterios no se ajusten a la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para la creación de esta agencia espacial, para coordinar el espacio, que habla en numerosas ocasiones de cohesión social, vertebración y despoblación, que habla de incorporar áreas atrasadas a la economía, de innovación y de atender a las pequeñas ciudades. Y todo esto es increíble, indignante. ¿Por qué Teruel merece ser el motor aeroespacial de España? Hay tres argumentos de peso. Por un lado, la actividad investigadora del Observatorio Astrofísico de Javalambre y el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón. La dimensión de este centro es mundial. Tiene la segunda cámara espacial con más píxeles del mundo para capturar los fenómenos espaciales y hacer una cartografía del universo. Otro argumento es que el aeropuerto de Teruel cuenta con la mayor altitud de España, con poca población alrededor y una climatología excepcional para todo tipo de vuelos suborbitales. Cuenta además con una proyección tecnológica única en España en el diseño de drones espaciales y que sea el lugar para pruebas de motores de cohete de combustión líquido. Y finalmente, el cielo de Teruel tiene algo especial, no es una frase hecha, ya que está considerada como territorio Stanley por tener uno de los cielos más limpios y despejados de tráfico del mundo. Desde Chunta Aragonesista vamos a exigir al Gobierno de España que rectifique y aplique los criterios que figuran en la Ley de Ciencia, que ponderen los criterios de cohesión territorial, lucha contra la despoblación y la apuesta por la vertebración, porque así figura en la ley y así debe de cumplirse. Durante esta legislatura se ha puesto en marcha el Ministerio del Reto Demográfico y en Aragón la Directriz de Política Demográfica contra la Despoblación, y lo de ayer supone una contradicción entre lo dicho y lo hecho, entre lo que se debe hacer y lo que realmente se hace, y es una incoherencia total. Hoy se va a presentar una nueva declaración institucional de nuevo para apoyar la candidatura de Teruel como sede de la Agencia Espacial, porque se lo merece. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Turno ahora del Grupo Parlamentario Podemos ECU Aragón. Señora Prades, cuando quiera, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Pues debatimos esta PNL
después de que ayer la Comisión Consultiva nos echase un jarro de agua fría, dejándonos bastante claro, con los requisitos que publicó en el BOE, quién se queda sin alternativas. Ayer ya la consejera de Ciencia manifestó su malestar y decepción al conocer la orden del Ministerio de Política Territorial, en la que excluía en la práctica a todos los municipios del medio rural de ese proceso de elección de la sede para la Agencia Espacial Española. Así que decepción y cabreo ante unos requisitos claramente excluyentes para Teruel, pero convencida de que la candidatura de Teruel cuenta con unas condiciones técnicas, científicas, geográficas, laborales y sociales excepcionales, además de unas infraestructuras excelentes. Hablamos del CEFCA, el Centro de Estudios de Física del Cosmos y el Observatorio Astrofísico de Javalambre, que ya encabezan proyectos internacionales con la Agencia Espacial Española. Y hablamos también del aeropuerto de Teruel, que cuenta con la primera startup española aeroespacial y que ya ha sido banco de pruebas para el lanzamiento del primer cohete español. Lo que es inconcebible es que el Estado pida unos requisitos en un proceso descentralizador, infraestructuras que se le han negado a Teruel durante décadas. En la orden que se publicó ayer no aparece ni un solo criterio de vertebración, ni cohesión social, ni despoblación, nada. La descentralización de organismos debe servir para generar oportunidades en todo el Estado y corregir esos desequilibrios territoriales. Descentralizar a grandes ciudades ni vertebra el territorio ni sirve para luchar contra la despoblación. Eso creo que todas las tenemos claro. Una orden que plantea unos requisitos, como contar con una estación de AVE o la cercanía en un aeropuerto internacional con vuelos comerciales, hacen que pongamos en duda la voluntad descentralizadora del Ministerio de Política Territorial y suponen una afrenta significativa para la España rural, en este caso para Teruel. El Gobierno de Aragón, saben todos ustedes, que lleva un año trabajando en este proyecto con la colaboración y el apoyo de agentes económicos, sociales, culturales y administraciones locales. Y en ese sentido debemos seguir trabajando desde el consenso, porque se ha hecho un trabajo excelente. Señorías del PP, no creo que sea muy correcto traer aquí hoy esta iniciativa y querer capitalizarla después de que en esta Corte todos los grupos apoyásemos en el pasado pleno una declaración institucional. A nosotras nos parece una deslealtad con esta institución. Y tampoco es muy coherente. Por favor, dejemos a la diputada que está en uso de la palabra. Gracias, presidente. Tampoco es... A ver, por favor, está en el uso de la palabra la señora Prades. Escuchémosle a ella. Gracias, señor presidente. Es una batalla perdida. Por favor, silencio. Vamos a escuchar a la ponente, a la que está en el uso de la palabra, señora Prades. Tampoco es muy coherente por su parte cuando el Partido Popular no apoyó la iniciativa que se presentó en el Congreso en apoyo a esta candidatura. Nosotras seguiremos trabajando y apoyando esta candidatura porque estamos convencidas del potencial y las posibilidades de la misma y seguiremos trabajando desde el consenso. Por favor. De la mano de los agentes económicos, políticos, culturales, sociales, con todos los alcaldes del territorio, de todos los colores, porque creemos que entrando en este juego partidista, desde luego, quien sale perjudicada es la candidatura de Teruel. Vamos a proponer una declaración institucional en la línea de ese consenso que se ha mantenido siempre, porque creemos que la designación de Teruel como sede de la agenda de la Agencia Espacial Española es la mejor alternativa. Gracias. Disculpe, señor por presidente. Favor. Espere, señora Prades, por favor. Concluyo ya, señor presidente. Espere tranquilamente. Concluyo, si se cansan ya seguiremos. Continúe. Sí, termino ya. A la España despoblada nos quieren de despensa, de vertedero o de central eléctrica. Y tenemos un potencial mucho más importante. Nosotras seguiremos para ello. El Estado tiene una oportunidad con nuestra provincia. Muchas gracias, señora Prades. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Acín. Pero bueno, ¿qué comen ustedes? Lo hablo en general, ¿eh?
es que he visto que han venido del café un poco... Venga, sigamos. Señora Zin. Gracias, señor presidente. ¿Puedo continuar? Bancada de la derecha y bancada de la izquierda. Señora Zin, espere un segundo. Yo no tengo ninguna prisa. A ver, por favor, ya está bien con los cafés. Señora Zin, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hemos hablado en reiteradas ocasiones del tema que nos ocupa en esta iniciativa. Hace unos meses debatimos en comisión, tal y como se ha apuntado aquí, una proposición no de ley de los grupos que sustentan al Gobierno para mostrar de forma unánime el apoyo de las Cortes de Aragón a Teruel para albergar la sede de la Agencia Espacial Española. Además, en el pleno anterior se leyó esa declaración institucional con el mismo fin que aquí se persigue. Vemos que el Partido Popular registró esta proposición no de ley en junio y desde entonces se han producido novedades relacionadas con este tema, sin ir más lejos, ayer. Pero qué casualidad esta coincidencia en el tiempo, porque lo que parecía una petición reiterativa hoy se ha convertido en controvertida realidad en Aragón. Voy a dar una pincelada, si me dejan. Yo le aseguro que le estoy escuchando. Continúe. De lo que es un PERTE y cómo optimizar uno en Teruel, puesto que las bondades que ofrece esta provincia las hemos reiterado todos en numerosas ocasiones. Un PERTE, ese proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, es una herramienta que forma parte del Plan de Recuperación Europea dentro de los fondos Next Generation. Su finalidad, la de contribuir al crecimiento económico mediante la colaboración público-privada. Existen 6 PERTEs, entre los que se encuentra el desarrollo de la industria aeroespacial y el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece. El PERTE aeroespacial movilizará 4.500 millones de euros hasta 2025 para impulsar la ciencia y la innovación en el ámbito aeroespacial, reforzando a España en el sector del espacio, con iniciativas como la creación de esta Agencia Espacial Española, que coordinará competencias de 4 ministerios: ciencia, industria, transporte y defensa. El mismo día en el que ustedes registraron esta iniciativa, justamente se creó el Consejo del Espacio. A modo de información, ese consejo está dirigido por Miguel Bello, natural de Puerto Llano, al igual que la ministra de Política Territorial. Es alcaldesa de Puerto Llano, cuyo departamento es el encargado de ubicar esta sede. Curiosamente, es una de las candidatas y confiamos en que esta circunstancia no tenga nada que ver, igual que Sevilla, que se oye por aquí, pues que es una de las candidatas que también casualmente cumple con estos requisitos. En lo que respecta a Teruel, preparando esta iniciativa pude ver un vídeo del 2013 coincidiendo con la inauguración del aeropuerto para uso industrial. Hoy en día es el mayor parking aéreo de Europa y en julio se anunció que Teruel iba a contar con ese primer estratospuerto de España para operar naves estratosféricas tipo Zeppelin. El aeropuerto de Teruel es perfecto para viajes espaciales por su climatología, longitud de pista de vuelo, por altitud y baja densidad de tránsito aéreo, según un estudio de la Universidad Nacional Aeronáutica Francesa. Características que no se valoran en los requisitos anunciados para albergar la sede, como el distancias a menos de 1 hora de un aeropuerto internacional, a poder ser con conexiones a Bruselas, París, Roma, Ámsterdam, Praga, Frankfurt, Toulouse, dudosa centralización, que es lo que se pretendía con estas y otras sedes. En definitiva, de lo que se trata es de aunar nuestras fuerzas en Aragón, porque lo que está claro es que con los últimos acontecimientos el viento sopla en contra. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Zin. Grupo Parlamentario Socialista, señora Soler. Gracias, señor presidente. Señora Gayán, hoy nos trae aquí una iniciativa que ya ha sido respaldada por todos los grupos de esta Cámara en una declaración institucional. ¿Sabe? Hay una diferencia abismal entre ustedes y nosotros, que mientras nosotros traemos una iniciativa que es respaldada por todos los grupos de esta Cámara en una declaración institucional, ustedes traen una iniciativa para crear gresca y ruido. Porque presentar hoy aquí esa iniciativa no la podemos entender sino con un intento de politizar el tema de manera inoportuna e irresponsable para desgastar al Gobierno.
Desde este grupo parlamentario queremos reafirmar una vez más nuestro apoyo firme a Teruel, a la candidatura de Teruel, porque es el lugar ideal para albergar la futura sede de la Agencia Espacial Española, porque cuenta con unas magníficas posibilidades y unas condiciones científicas inmejorables para el desarrollo de la actividad astrofísica y espacial. Además, existe un compromiso claro y decidido del Gobierno de Aragón y muestra de ello es el trabajo que ha estado realizando desde hace casi un año y medio. Un año y medio de reuniones, declaraciones institucionales, recabando apoyos, alineando a todas las administraciones y entidades y sectores científico-técnicos, con el fin de configurar la mejor candidatura para Teruel. Por favor. Como turolense, debemos de poner en valor el trabajo que se ha estado realizando y que se va a continuar realizando desde el Departamento y desde el Ejecutivo aragonés, y también destacar las grandes potencialidades de esta provincia, de eso que ustedes llaman chatarrería, denominado Aeropuerto de Teruel, que ahora se la adjudican como suya o sus propulsores, porque son las grandes potencialidades que van a hacer que Teruel sea la candidata perfecta para albergar la sede. Respecto a los criterios que se publicaron ayer y que van a ser los que van a regir la elección de la futura sede, decir que nosotros estamos descontentos y los desaprobamos. Así lo expresó ayer el presidente de Aragón, el señor Javier Lambán. El objetivo era la descentralización de los organismos y de las administraciones de nueva creación para favorecer a la España despoblada, a pesar de la campaña en contra de la señora Ayuso para que todo siga en Madrid, centralizándolo todo. Consideramos que los criterios publicados no contribuyen al objetivo final. Pero la carrera sigue abierta. Lucharemos hasta el final, porque la candidatura tiene los mejores mimbres. Señorías del Partido Popular, llegan tarde, a tan solo un mes de presentar la candidatura con ninguna iniciativa y no aportando nada. Solamente, como he dicho antes, aportan ruido. Además, se les llena la boca de la vertebración y la lucha contra la despoblación, pero después, cuando están en el Congreso de los Diputados, no apoyan las iniciativas. Entonces, poco les interesará el territorio. Pueden estar tranquilos que el Gobierno de Javier Lambán luchará por Teruel, luchará por Aragón y tenderá todos los puentes necesarios para que la candidatura turolense sea la mejor opción. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Soler. Bueno, se ha presentado, espere que ahora va una enmienda in voce. Supongo que estará de acuerdo, porque usted sí que estará de acuerdo, porque se la ha hecho usted misma, pero necesita, al ser in voce, la unanimidad de todos los grupos. Señora Prades. Mi grupo se opone a esa enmienda in voce. Entonces, se vota la iniciativa tal cual estaba presentada. Comienza la votación. Es que es final. Estamos en votación. Estamos en votación. No estamos en votación. Lo he dicho a todos. Dios mío. Oiga, de verdad que esta sobremesa es que aún encima, vamos a ver. Se han cansado ya, porque mire, es que lo que es deprimente es que aún encima esto se haga por unanimidad. Vamos a ver, es que es algo increíble. Se hizo hace un pleno, se hizo una declaración institucional sobre este tema. Se reitera con una iniciativa que se aprueba por unanimidad, que ahora leeré porque ya se ha ido hasta de la pantalla el resultado. Y siguen ustedes diciendo esto. Están dando un ejemplo
Están dando un ejemplo penoso. Por unanimidad se está haciendo. Mire, yo aquí he oído hoy frívolos, cara dura, he oído unas cuantas cosas que he preferido no hacer caso. Y le puedo garantizar que en ambas bancadas, en todas las bancadas, si me permiten, vamos a repetir la votación, porque ya ni me acuerdo del resultado, porque tal como están ustedes, lo que me parece mentira es que ha debido de fallar esto. Creo que se había aprobado por unanimidad, pero tengo muchas dudas. Vamos a repetir la votación. Se repite la votación, comienza la votación. Pues sí, al parecer, aunque no lo parezca, se aprueba 62 presentes, 62 emitidos, votos a favor 62, se aprueba por unanimidad. Explicación de voto. Izquierda Unida, Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario de Vox, Grupo Parlamentario de Chunta, Grupo Parlamentario de Podemos. Gracias, presidente. Yo quiero quedarme con lo positivo. Ha habido una aprobación por unanimidad y habrá una declaración institucional solicitando que se modifiquen los requisitos y desde aquí todas y todos juntos deseo que sigamos impulsando Teruel como sede de la Agencia Espacial Española. Gracias, señora de Prades. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Grupo Parlamentario Socialista. Pues continuamos con el Grupo Parlamentario Popular. Señora Gayán, disculpe. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer el apoyo de todos los grupos parlamentarios a nuestra iniciativa, pero quiero recordar que era una iniciativa que se registró en junio, cuando todavía no se conocía lo que ha pasado esta semana, porque nos temíamos que el proceso de selección no iba a ser ni transparente ni objetivo, sino político, como así se ha demostrado esta semana. Y hoy de verdad que era un día para hablar de ese BOE, porque los criterios, aunque le parezcan frívolos a la señora Pérez, los criterios han demostrado que se nos ha tomado el pelo a todos, a los turolenses y a los aragoneses, y de que el PSOE del señor Sánchez mentía cuando decía que quería vertebrar el territorio con la descentralización de las sedes, y que de los criterios que iban a estar basados en función de los territorios despoblados con el objetivo de reequilibrarlos. Pero por eso nuestra enmienda in voce de hoy. Por favor. Porque, miren, señora, les voy a decir una cuestión, señora Gayán. Antes a usted le han escuchado sin una sola voz. Luego se ha empezado a liar, no sé por qué. Ahora, desde luego, espero que le sigan a usted escuchando en silencio. Continúe, señora Gayán. Gracias, señor presidente. Porque, señora Díez, mire, su partido gobierna en Madrid y ¿de verdad que no conocían lo que estaba tramando? Y ustedes, señora Carmen Soler, ustedes también gobiernan en Madrid. ¿Tampoco pudieron parar lo que el BOE ha publicado esta semana? Por eso reiteramos que había que tener más reuniones en Madrid y más acción de gobierno. Y, desde luego, que si se trata de mandar un mensaje al señor Sánchez de que hay una unanimidad en Aragón y que esos criterios se cambien, nosotros estaremos ahí, claro que sí. Gracias, señora Gayán. Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Señora Gayán, de momento el único gobierno progresista de Madrid que actualmente está gobernando es el único que ha apostado por la descentralización de los organismos públicos. Entonces, ustedes tiren de hemeroteca, piensen, reflexionen, como dice el señor Campoy, reflexionen, porque creo que su grupo parlamentario, Oiga, que no ha habido insultos, que simplemente reflexión. Termine, por favor. Su grupo parlamentario, cuando ha gobernado, en ningún momento ha intentado ni lo más mínimo descentralizar nada de Madrid. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Continuamos con el orden del día. Debate y votación de la proposición no de ley número 323-22 sobre la elaboración del Plan de Eficiencia Energética para Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa y presentación, señor Gracia Suso, tiene la palabra. A usted no tengo ninguna duda que le escucharán. Presidente, siempre presentamos cosas interesantes a estas Cortes de Aragón. Miren, nos enfrentamos a un escenario energético lleno de incertidumbres
Y, sinceramente, yo creo que nadie sabe a día de hoy las consecuencias económicas y sociales que pueden producirse en nuestro país como consecuencia de esta situación de emergencia energética. Y esta situación de excepcionalidad nos obliga a adoptar medidas a nivel europeo, pero también nos obliga a adoptar medidas a nivel nacional y a nivel autonómico. Medidas que para nosotros deben cumplir tres objetivos principales. El primero, asegurar la estabilidad del sistema energético español. El segundo, garantizar la viabilidad de nuestro tejido productivo, especialmente de los autónomos y de las pymes. Y el tercero, reducir los costes energéticos en los hogares. Señorías del Gobierno, a día de hoy todos los aragoneses son conocedores de que las últimas decisiones del Gobierno de España para intentar bajar el precio de la energía han sido un fracaso. Y a poco agudos que sean ustedes, se habrán percatado de que las únicas medidas que han dado resultado para bajar los costes de la energía han sido las que han copiado del Partido Popular, como bajar los impuestos de la luz o el gas. Y deben reconocer que topar el precio del gas no ha tenido los resultados esperados. Y aprobar un plan de ahorro por decreto con restricciones para seguir castigando a nuestros sectores estratégicos tampoco ha tenido una gran acogida. Pero desde el Gobierno de Aragón se pueden desarrollar políticas para ayudar a reducir los costes de la energía en las empresas y en los hogares aragoneses. Porque muchas empresas han anunciado paros en la producción y ERTEs. Y es muy probable que muchas empresas se vean abocadas al cierre y haya despidos. Sirva de ejemplo que, según Cepime Aragón, el elevado precio de la energía ha puesto en peligro la supervivencia del 26% de las pymes aragonesas, una de cada 4 empresas, señorías. Y el 46% de las empresas sufre un encarecimiento de electricidad hasta de un 50%. Y lo mismo está pasando en los hogares aragoneses. La desorbitada subida de la luz ha disparado el número de hogares en Zaragoza que no pueden pagar ya el recibo de la luz. Y muchas familias ya tienen que decidir entre pagar el alquiler, pagar la factura de la luz o el gas o poder comer. Por todo ello hemos presentado esta iniciativa parlamentaria para ayudar a los autónomos, a las pymes y a las familias aragonesas a reducir los costes de la energía. Porque, miren, hay dos formas de reducir el consumo energético en las empresas y los hogares aragoneses. Una es obligándoles a realizar restricciones y la segunda es ayudándoles a mejorar la eficiencia energética. Desde el Partido Popular somos partidarios de la segunda opción, de ayudar a las familias y las empresas aragonesas a reducir el consumo energético de sus negocios y de sus hogares. Porque después de esta pandemia hay muchos aragoneses con pequeños negocios que ya están hartos de tantas restricciones. Por todo ello, presentamos a estas Cortes de Aragón un plan de ahorro energético para nuestra comunidad autónoma. Un plan de ahorro que contemple las siguientes medidas. En primer lugar, un bono energético PYME, con ayudas dirigidas a mejorar la envolvente de los establecimientos, de las empresas, a cambiar equipos de frío y de calor, mejorar la iluminación interior y exterior o cambiar la maquinaria industrial por otra más eficiente. En segundo lugar, un bono energético hogar, con ayudas dirigidas a mejorar también esa envolvente de las viviendas, bombas de frío y de calor, calderas de gasoil para particulares y comunidades de vecinos, calderas de gas para particulares y comunidades de vecinos, iluminación interior, electrodomésticos y también sistemas de domótica. En tercer lugar, hay que aumentar las ayudas para el autoconsumo, tanto para las empresas como para los hogares. Y en cuarto lugar, el asesoramiento e inversiones para fomentar la creación de comunidades energéticas. Un plan de ahorro energético que además deberá contener la cantidad económica para poner en marcha cada una de las medidas que les proponemos y una valoración del porcentaje de ahorro energético que se puede conseguir aplicando las medidas de este plan. Un ahorro para Aragón con el que no queremos imponer nada a los aragoneses,
Tan solo pretendemos ayudarles a reducir sus costes energéticos y que paguen menos dinero por la luz y el gas que consumen. Y acabo ya, señor presidente. Señorías del Gobierno, nosotros hoy les estamos ofreciendo las medidas. Europa les ha dado los fondos para poder aplicarlas y ahora solo falta la voluntad de este Gobierno de Aragón para ayudar a todos los aragoneses a ahorrar energía. Muchas gracias. Gracias, señor Gracia. Intervención del resto de los grupos parlamentarios. Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Señor Gracia Suso, confunden cosas. De hecho, hablaba con una de sus compañeras precisamente pensando que esta iniciativa tendría que ver con derechos sociales porque realmente ustedes están hablando del coste de la energía y no de la eficiencia energética. De eso, del coste, de lo que nos cuesta la energía. No hablan, por supuesto, cuando hablan de eficiencia energética, no hablan de ahorro energético. Eso les parece mal. El ahorro energético les parece mal. En un momento en el que es evidente que la eficiencia energética, quizá lo mejor que tendríamos que empezar es a plantearnos esas cuestiones. Pero a ustedes todo lo que sea ahorrar les suena mal. No les parece bien, como no les parece bien tampoco la excepción ibérica, que parece que va a trascender al ámbito inicial para el que estaba dispuesta y que, bueno, que diga que no ha surtido efectos. Una cosa es que las eléctricas sean las eléctricas y sigan manejando el oligopolio, y otra cosa es que las estadísticas ahí están para comprobarlas. Son poco creíbles, además, cuando hablan de autoconsumo. Les recuerdo lo del impuesto al sol, entre otras cuestiones. Son poco creíbles. Igual que son poco creíbles cuando plantean bonos, ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera, pero luego no hacen más que pedir bajadas de impuestos, señor Gracia Suso. Es decir, hay que ser un poco coherente y hay que decir cómo lo hacemos, ¿no? Y con respecto a la cuestión que usted plantea, fíjese, habló usted de los fondos europeos. Hace un año aprobamos una cuestión que tenía que ver con el desarrollo de la Ley de Pobreza Energética de Aragón, que hablaba de establecer esa comisión de seguimiento para establecer un plan de medidas de eficiencia energética y determinar cuáles son las necesidades que tiene nuestro territorio en este contexto. Claro, el Real Decreto 737 del 2020, que rige el MRR, concretamente los fondos europeos para este menester, sería mucho más fácil de aplicación y tendríamos un decreto mucho más útil para su traslación en Aragón si realmente hubiéramos hecho estos deberes que hace un año este grupo parlamentario trajo a estas Cortes y que todavía estamos esperando. Así que nada, ese es el problema, que no hay planificación. Y nosotros, desde luego, a bote pronto no vamos a aprobar una iniciativa que no es más que una incoherencia detrás de otra, viniendo además de ustedes, ¿no? Es necesario desarrollar el plan de medidas de eficiencia energética previa diagnosis y trabajar en el ámbito de ese comité de seguimiento, tal y como dice nuestra ley. Y solo así podemos identificar concretamente las necesidades y establecer medidas que no sean para todos café, que es lo que parece ser que ustedes proponen, porque de lo contrario, al final, lo que nos encontramos es que confunden la eficiencia energética con la subvención y con los fondos. Y eso es lo que ustedes proponen, fondos, ¿verdad? Ustedes lo que al final ya proponen es cuestiones que en parte ya existen, sobre todo mezclando cosas, porque hablan de eficiencia energética y mezclan la pobreza energética de las familias, que ya existen, y otras medidas generales como las del bono, como las del tope de la excepción ibérica, que también ya le he dicho. Por lo tanto, si lo que quieren es apoyar el autoconsumo, si lo que quieren es hablar de eficiencia energética y si lo que quieren es modificar y mejorar nuestro parque de viviendas, nuestros electrodomésticos, etcétera, creo que lo que hay que hacer es ponerle coto al oligopolio, creo que lo que hay que hacer es hacer ese plan de seguimiento y al final hacer esa comisión de seguimiento y tener un plan identificado y, por lo tanto, también ajustar así los fondos europeos que nos llegan y las subvenciones que vengan precisamente solo en aquellos casos concretos en los que se cumplan los requisitos diagnosticados. Así que Izquierda Unida votará que no. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo quería destacar que lo que verdaderamente está dañando al tejido productivo y a las familias no son los problemas de la eficiencia energética, sino que son los costes de la energía. Si bien la vigilancia enfocada hacia la eficiencia podría de alguna manera, está claro, disminuir el volumen de recursos que consumimos, pero no aliviaría de manera directa a todo lo que tiene que ver con los precios. Eso tiene que quedar claro. Y dicho eso, hombre, que parece poco más que el Gobierno de Aragón en esa materia de eficiencia energética no está haciendo nada. Mire, hay programas de ayudas a la eficiencia impulsados desde Aragón, el PRE con cerca de 9 millones de euros, el PRE para calidad de 5.000 hacia abajo con cerca de 4 millones de euros, el programa de ayudas para actuación de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial con más de 10 millones de euros, programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias con más de 2 millones de euros. En preparación hay un programa destinado a establecimientos turísticos cuyas bases van y lo verán en breve, con 7,4 millones de euros. Y luego, además, Aragón sabe que está liderando un foro para hablar de comunidades energéticas locales
o incluso de proyectos innovadores en materia de energía. Hombre, por lo menos podemos decir que algo no mucho se está haciendo en Aragón. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Vox, señora Fernández. Gracias, presidente. La iniciativa que nos presenta el Partido Popular esta tarde y que debatimos parte de la premisa de la necesidad de elaborar un plan de eficiencia energética en base a la previsible interrupción de suministro de gas ruso. Ante esa previsible interrupción, desde Bruselas se acordó que había que reducir voluntariamente la demanda de gas un 15% para garantizar de esta forma el suministro a hogares y al tejido productivo. Objetivo de reducción que en el caso de España y por diferentes consideraciones que no da tiempo a explicar aquí en 3 minutos, se rebajó al 7%. Pues bien, ante esto, desde Vox queremos negar la mayor. España y, por tanto, Aragón no van a tener nunca ningún problema de suministro de gas, como es ampliamente reconocido por todos los expertos, simplemente porque tiene 6 plantas de regasificación de gas natural licuado y también 3 almacenamientos subterráneos que nos hacen ser, de lejos, el país europeo con mayor capacidad instalada y mayor eficiencia en los procesos de vaporización de gas, porque podemos llegar a almacenar 2,2 millones de metros cúbicos de GNL, de gas natural licuado, con los que se pueden llegar a obtener 42,6 gigavatios hora. Por tanto, nuestro problema, el de los españoles, no es la ruptura en el suministro, que es lo que aborda el Real Decreto Ley 14/2022 de eficiencia energética y reducción de dependencia energética del gas natural, que es la premisa de la que parte hoy esta iniciativa. El problema que tenemos en España es el alto precio que tenemos que pagar por la energía, fruto de la mala gestión del Gobierno socialista y de su pésima política exterior. Leo entrecomillado literal: Argelia castiga a España reduciendo el suministro de gas natural. Sánchez haciendo amigos, como siempre, y abandonando su posición de neutralidad en el Sáhara Occidental, originando una crisis diplomática con Argelia que 6 meses después sigue enquistada. Comprar gas es barato. Comprar gas barato es necesario porque las centrales de ciclo combinado son el último recurso que entra en la ecuación que fija el precio de la luz. Ecuación, por cierto, nefasta, que afecta sobremanera a la inflación y que es impuesta desde Bruselas en base a la imposición climática que afecta a todo y a todos, sin que haya sido votada por ningún europeo hasta la fecha. Y dicho esto, parece que incurrir a un incremento de gasto al sector privado o a un incremento de gasto público vía ayudas, subsidios y subvenciones es todo un despropósito. Por tanto, no votaremos a favor, votaremos abstención, porque entendemos que ante estas imposiciones mencionadas, a las que el Partido Popular también ha contribuido, no queda otra que facilitar un sistema de ayudas para que el mal no sea todavía mayor. Gracias, señora Fernández. Grupo Parlamentario de Chunta. Señor Palacín. Gracias, presidente. Está claro que hay que mejorar la eficiencia energética, esto lo compartimos y por eso el Gobierno de Aragón está actuando, ya que es necesario consumir la menor cantidad posible de recursos energéticos. Además, vivimos en un escenario de incertidumbre, aunque sí que es cierto que la situación del Estado español y en Aragón es diferente porque tenemos una menor dependencia del gas ruso. Aunque el problema energético pensamos que es otro y son los costes de la energía, que eso es lo que sí que está realmente afectando a las empresas, a las familias, y ese es el problema real y ese es lo donde hay que actuar. Y como decimos en otras ocasiones, creemos que es necesaria una reforma integral del sistema energético si realmente se quiere resolver el problema. Si no, los parches no van a servir ni van a dar solución a las familias y a las empresas que tienen problemas en este momento. El Gobierno de Aragón, como decía al principio, está actuando y tiene diversos programas que trabajan hacia la mejora de la eficiencia energética, de pymes, de explotaciones agropecuarias, de establecimientos turísticos o para establecimientos del sector terciario, además de ayudas para trabajar hacia la eficiencia energética, también hacia el autoconsumo en viviendas. Como decía, en este momento el Gobierno de Aragón está tomando medidas, además de, por supuesto, esperar ese plan de contingencia del Gobierno de España que se presentará en breve ante la Unión Europea.
Como decía, el Gobierno de Aragón ya está realizando y desarrollando diferentes programas que van en beneficio de esa eficiencia energética. Por lo tanto, no apoyaremos esta iniciativa. Gracias, señor Palacín. Grupo Parlamentario de Podemos, señora Prades. Gracias, señor presidente. Voy a empezar por el final de su iniciativa, señor Gracia Suso. La Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental lleva más de 2 años realizando talleres por todas las comarcas aragonesas sobre autoconsumo y comunidades energéticas. Y también ha puesto en marcha el Espacio Aragonés de Asesoramiento Energético para ofrecer apoyo y asesoramiento a la ciudadanía, entidades locales, pymes, en ese proceso de creación de comunidades energéticas o instalaciones de autoconsumo, ofreciendo información sobre tramitaciones, subvenciones y ayudas existentes a la ciudadanía, que igual no se habían enterado y por eso la ha metido usted en su PNL. Ustedes traen esta PNL, supongo que para expiar sus pecados por haber votado en contra en el Congreso del Real Decreto Ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica con ayudas a transporte, becas, ayudas al estudio y también medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. Un Real Decreto, ya se ha dicho aquí, adoptado a consecuencia de un acuerdo en el Consejo Extraordinario de Ministros de la Energía ante un escenario de escasez de gas, consecuencia de una guerra, y se planteaba una reducción de un 15% que en nuestro país se ajustó a un 7% debido a nuestra menor demanda de gas. Un Real Decreto que a las 2 semanas de su aprobación ya supuso un descenso de demanda de energía de un 3,7%, que ha supuesto hasta este mes que 1,5 millones de ciudadanos hayan solicitado el abono gratuito de transporte, que ha hecho que los viajes en cercanías aumenten un 24% en el mes de septiembre y un 40% los de media distancia. Un cambio en la movilidad con la que hemos dejado de consumir 118 millones de litros de gasolina. Consumir menos combustible también es eficiencia energética. Ustedes, en su exposición de motivos, califican de nefastas las políticas energéticas del Gobierno de España. ¿Cómo califican ustedes el impuesto al sol de su ministro Soria? Porque las políticas energéticas del PP, además de llevar a 62.000 familias a la ruina, impidieron que España esté desde hace años a la cabeza de las energías renovables. Y hoy vienen aquí pidiendo ayudas de autoconsumo y Aragón cuenta con 23 millones de euros provenientes de los fondos MRR para autoconsumo. Si gobiernan ustedes, ¿qué harán? ¿Le aplicarán a las empresas y a la ciudadanía que está aplicando autoconsumo en sus tejados el impuesto a la producción de energía que también se inventaron ustedes? Piden un plan de eficiencia energética en el que plantean cosas que ya se están haciendo, pero ignoran que la eficiencia energética debe ser también una apuesta por proteger los recursos naturales, que son finitos, y realizar un consumo eficiente. La mejor energía es la que no se gasta. No se trata de producir más, sino de consumir menos. Su PNL dista mucho más de ser un plan de eficiencia energética. Se lo han dicho, el Gobierno de España está a punto de presentar el plan de contingencia ante la Unión Europea y creemos que no tiene sentido aprobar aquí esta iniciativa, que no aporta nada y es más bien una suma de cosas sin sentido. Gracias, señora Prades. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Bernés. Gracias, presidente. El pasado 1 de agosto el Gobierno de España aprobó con la herramienta del Decreto Ley una serie de medidas encaminadas teóricamente a lograr el ahorro energético que nuestro país, como el resto de Estados miembros de la Unión Europea, se ha comprometido a alcanzar hasta el próximo invierno, con el objetivo de reducir el consumo de energía habida cuenta de la enorme dependencia europea, especialmente en el norte y el este continentales del gas ruso. Para la aprobación de estas medidas, el Gobierno de España ha vuelto a valerse del instrumento del Decreto Ley, exigiendo a los distintos grupos parlamentarios una adhesión en lugar de intentar
consensuar siquiera mínimamente las medidas que deben determinar el futuro económico de millones de españoles y el porvenir de la política energética de nuestro país. Desde luego, no es la primera medida de relevancia social y económica que España ha tenido que tomar a raíz de la invasión de Putin contra Ucrania. Consecuencias están siendo devastadoras para la Unión Europea. Encarecimiento de la electricidad, inflación disparada, como saben todos ustedes, generalizada y sostenida además en el tiempo, y un obligado replanteamiento de la producción, gestión y consumo energético. Si bien es cierto que los españoles dependemos en menor medida del gas ruso que muchos de nuestros vecinos europeos, no podemos dejar de señalar algunas cifras, desde luego, que ya conocen y que prueban la muy delicada situación en nuestro país. Desde COE Aragón, es decir, todos los empresarios que trabajan y generan riqueza y empleo en nuestra comunidad, han destacado la máxima preocupación de las empresas por el precio disparado de la energía y una inflación que está incrementando, desde luego, notablemente sus costes. Reflejo de esta situación y de las perspectivas de su aumento son las necesidades de paros parciales que pueden incrementarse en próximos meses ante las dificultades de aprovisionamiento y la pérdida de competitividad que los precios energéticos suponen, con especial afección a la industria. En España lo que sufrimos es mayor paro, mayor inflación, pese a nuestra menor dependencia del gas ruso y a la cabeza de las economías más endeudadas de la Unión Europea. A esta iniciativa, por supuesto, votaremos a favor, pero hemos de recordar que España sigue siendo la excepción europea respecto a replantearse la apuesta por la energía nuclear, un tipo de energía cuya taxonomía ha sido declarada como actividad sostenible de la Comisión Europea y por la que están apostando, les tengo que recordar, todos los países de nuestro entorno, ya sea con la construcción de nuevos minireactores o alargando la vida útil de los existentes. Por eso nosotros hemos presentado numerosas iniciativas y medidas para ayudar a paliar los efectos de la crisis y, desde luego, desde Ciudadanos apostamos por poner en marcha medidas necesarias para fomentar la eficiencia energética en sectores estratégicos y hogares aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señora Bermés. Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que si tuviéramos que poner un título a esta iniciativa, yo creo que podríamos llamarle la PNL para pedir que se haga lo que luego, cuando se hace, votamos en contra. Porque, claro, yo compartía lo que decía el señor Celma esta mañana, pero sin que sirva de precedente, cuando hablaba de que tiene que ser muy difícil decir una cosa y actuar de la contraria, una especie de estar anclado en una constante contradicción. Y yo creo que lo hacía con conocimiento de causa, porque, claro, ustedes en esta iniciativa dicen estar muy preocupados por las empresas, por los autónomos, por los hogares, pero lo cierto es que cuando desde el Gobierno se toman medidas para amortiguar esta situación, ustedes votan en contra. Eso sí, votan en contra, además precedido de un mensaje cargado de desinformación populista de una manera permanente. Yo quiero recordarles que ustedes han votado en contra de la ampliación del bono social. Ahora están pidiendo un bono térmico. Usted, señor gracias, Suso, sabe que los usuarios previamente para recibir ese bono térmico tienen que haber sido beneficiados del bono social, y ustedes han votado en contra de la ampliación. Ustedes han votado en contra del transporte público. Ustedes han votado en contra de incrementar las becas para los jóvenes, eso sí, salvando las becas gourmet de la señora Ayuso. Quiero decirle también que han votado en contra de las ayudas a los transportistas. Han votado en contra, tan preocupados que están del tejido empresarial y de los hogares, de bajar el IVA al gas, de bajar el IVA a la luz. Y ya lo que me parece cinismo en estado puro es que ahora ustedes vengan aquí a pedir ayudas para el autoconsumo. Pero ustedes saben lo que hicieron con el impuesto al sol. Ustedes ralentizaron todo lo que tiene que ver con las renovables en nuestro país. Y por si fuera poco, yo creo que todavía se siguen pagando los más de 1.000 millones de reclamaciones que tuvimos que pagar. Yo claro, leo esto, oigo la intervención y dicen que están preocupados por los hogares del tejido empresarial y me parece de guasa.
Es que me parece de guasa, porque lo único que ustedes consiguen con este tipo de votaciones es poner encima de la mesa que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y proteger a los más vulnerables no es su prioridad. Además, usted está pidiendo un plan de eficiencia energética cuando sabe o debería de saber que el pasado viernes se celebró un Consejo de Energía de la Unión Europea que iba a marcar las directrices para posteriormente llevarlo a un plan de contingencia que el Estado tenía que presentar ante Bruselas. Y, sin embargo, ustedes están diciendo ahora que se presente primero aquí en Aragón sin saber lo que va a pasar en ese Consejo Europeo. Quiero recordarle, además, que con este tipo de actuaciones ustedes están planteando empezar la casa por el tejado y, sin embargo, nosotros todo lo contrario. Nosotros creemos que es más conveniente esperar, ver qué criterios se marcan y qué directrices en ese Consejo de Energía que se celebró el pasado viernes, ver cómo se volcan en ese plan de contingencia que se tiene que presentar ante Bruselas y posteriormente actuar. Estaremos en contra. Gracias, señora Soria. Pues procedemos a la votación de la iniciativa tal cual está. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 26, en contra 34 y 3 abstenciones, por lo tanto decae dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida, Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario de Vox, Grupo Parlamentario de Chunta, Grupo Parlamentario de Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Grupo Parlamentario Popular. Señor Gracia. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, dirigirme a Izquierda Unida, Podemos y PSOE, pero sobre todo Izquierda Unida y Podemos, ¿no?, que hablaba de sobre si utilizamos esto para engañar siempre a la gente con menos recursos. Señorías, ustedes se presentaron a las elecciones diciendo que si gobernaban no iba a subir el precio de energía y le han subido un 800%. Por lo tanto, lecciones de energía ustedes las justas, las justas. Y miren, señora Soria, señorías del PSOE, agárrese a la silla que no quiero que se caiga. Mire, en agosto este Gobierno de Aragón presentó un plan al Gobierno de España con medidas de ahorro energético. ¿Sabe qué medidas presentó? No lo sabe. Se lo tenía que haber mirado. Mire, entre las medidas que mandaron estaba potenciar el autoconsumo, fomentar las comunidades energéticas y unos bonos energéticos también, sobre todo para cubrir los sobrecostes de las empresas y de las familias. Llegaban mucho más lejos, ¿no? Hasta incluso decían que había que reestudiar el tema del fracking. Eso yo ni lo he nombrado en mi iniciativa. Pero nosotros presentamos esta iniciativa en agosto. Ustedes presentan a final de agosto un plan energético donde nos copian las medidas y ahora vienen aquí a votar en contra de las medidas que ustedes han mandado a Madrid en un plan energético. Desde luego, señorías, ustedes ya no pueden llegar más lejos. Muchas gracias. Gracias, señor Gracia. Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria. Gracias, señor presidente. Señor Gracia Suso, yo entiendo que las medidas que recogía esta PNL las habrá acordado con la señora Ayuso, ¿verdad? Porque parece que es la que controla absolutamente todo lo que tiene que pasar en el Partido Popular. Y claro, ustedes que hablen de que se copian las medidas, lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo si gobierna en su partido Feijóo o la señora Díaz, porque parece que todo lo que dice Feijóo es lo que previamente ha tenido que marcar como directriz la señora Ayuso. Gracias, señora Soria. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 359-22 sobre medidas para la prevención de incendios forestales mediante el uso de la ganadería, presentada por el Grupo Parlamentario de Vox en Aragón. Para su defensa, señor Morón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, tras los incendios desencadenados en Aragón y en el resto de las regiones de España este verano, muchos son los debates que se han mantenido en estas Cortes sobre esta materia. Al Grupo Parlamentario Vox nos preocupa que todo lo aquí debatido, incluso aquellas cuestiones en las que hemos observado que existe una cierta sintonía entre todos los grupos, se vayan a quedar en agua de borrajas. Por eso, desde nuestro grupo traemos una proposición no de ley con el objeto de promover, facilitar
y potenciar la contribución de la ganadería extensiva en el mantenimiento de las vías pecuarias y de las zonas que se determine para actuar de cortafuegos. Ha sido precisamente el paulatino abandono del campo y de los continuos impedimentos para el aprovechamiento de los recursos forestales lo que ha provocado en nuestros montes, barrancos y ramblas... Espere un momentito, señor Morón. Por favor, vamos a hacer caso a lo que dice el señor Morón. Continúe. Lo que ha provocado en nuestros montes, barrancos y ramblas una acumulación de restos vegetales muertos que constituyen una verdadera mecha para la rápida propagación del fuego en caso de incendio. En ese sentido, el historial de incendios forestales en fincas con aprovechamiento cinegético o agrícola demuestran que el uso racional de estos recursos del monte suponen un freno natural para los incendios, puesto que las pistas y cortafuegos que se crean y mantienen cumplen con su función de detener el avance de las llamas. Al mismo tiempo, vemos cómo los ganaderos sufren por las sequías carencia de pastos, lo que les obliga a incrementar los gastos para alimentar a sus animales con piensos y forrajes. Históricamente, la ganadería, la agricultura, la caza y la silvicultura han ido de la mano en la conservación del medio ambiente, ya que para obtener el rendimiento esperado, los profesionales de estos sectores se encargaban de velar por un buen mantenimiento de los montes y de infraestructuras como los cortafuegos. Es precisamente la separación artificial de estos sectores con el monte, tal y como exigen corrientes ecologistas actuales, la que facilita que se acumule hierba en los cortafuegos hasta hacerlos inservibles. El ganado y su capacidad de consumir esa hierba y triturarla con sus patas ha creado tradicionalmente una red de cortafuegos naturales gratuitos, permitiendo la dispersión de semillas con sus heces, abonando el campo y, en definitiva, ejerciendo de potente herramienta de conservación del medio ambiente. Creemos que permitir un acceso ordenado y regulado del ganado a los montes, tanto públicos como privados, siempre bajo el asesoramiento y supervisión de los técnicos de la Administración, supondría una magnífica oportunidad de evitar los incendios forestales tan perjudiciales, facilitando el desarrollo sostenible y dando valor y reconocimiento a la labor tradicional del pastor. Por último, la dotación con la que cuenta el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Aragón para la realización de los trabajos preventivos de limpieza de los montes, para mantener sin combustibles fijas y cortafuegos, como todos muy bien sabemos, es escasa para las necesidades que requieren nuestros bosques. Aun siendo necesario incrementar estas partidas, la extensión de nuestro territorio obliga a recuperar aquellas actividades tradicionales que con un coste muy inferior mantenían cuidados nuestros montes. Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón presenta la siguiente proposición no de ley. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón, en primer lugar, que el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en coordinación con los ayuntamientos, determinen las zonas de interés donde es necesario crear discontinuidad horizontal de combustible. En segundo lugar, promover y facilitar todas aquellas actividades que vayan enfocadas a tal fin, permitir el aprovechamiento para leña, creación de senderos o recuperación y uso de las vías pecuarias, por ejemplo. En tercer lugar, coordinar con las distintas asociaciones de ganaderos a nivel local la conveniencia de las zonas, siendo especialmente idóneas aquellas en las que el mantenimiento de cortafuegos por métodos convencionales resulte costoso, ya sea por la dificultad de acceso o por una excesiva pedregosidad. En cuarto lugar, permitir el acceso de ganaderos y sus rebaños a las zonas señaladas. En quinto lugar, potenciar el mantenimiento y recuperación de una buena red de vías pecuarias, cabañeras, coladas, cañadas y veredas, que permitan hacer compatible la ganadería con la gestión integral del monte. Y, en sexto y último lugar, promover que los ayuntamientos establezcan relación con los ganaderos mediante contratos anuales de aprovechamiento de pastos, encargándose a los ganaderos del control de la vegetación en las zonas asignadas por la Administración, a cambio de una cantidad fijada por el Gobierno de Aragón en base a la extensión de las zonas, los objetivos establecidos de reducción de matorral, el número de cabezas de ganado y la dificultad de los accesos. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno para la fijación de posiciones de los grupos. Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Intentaré ser breve, señor Morón. Vamos a votar que no por varias cuestiones. En primer lugar, porque buena parte de las medidas que propone o ya se hacen y se permiten, es decir, que no está planteando nada nuevo, o a pesar de que podemos estar incluso de acuerdo, necesitamos de otras políticas y de otras medidas para que tengan validez y se puedan desarrollar. Pero fundamentalmente vamos a votar que no también por el planteamiento justificativo de la propuesta, porque para nosotros es falso, señor Morón.
o inexacto, siendo generosos. Nosotros, es que no sé qué cruzada tienen con el cambio climático, con la ciencia, de verdad. A mí me parecen posiciones cuasi medievales, ¿no? Pero realmente deberíamos de atender a las realidades que están ocurriendo, ¿no? El clima, y los científicos están arrojando toda la información del mundo que nos permitiría también, bueno, pues asentar un poco el contexto en el que tenemos que desarrollarnos. En principio, yo le decía que muchas de las cuestiones ya se hacen. Mire, por norma general no se impide la entrada de ganado al monte, por norma general. Es más, hay gestores de espacios naturales, señor Morón, que buscan para el mantenimiento de los ecosistemas y de la biodiversidad la entrada precisamente del ganado, de la ganadería extensiva. Es más, será muy complicado que usted encuentre una organización ecologista que no sea la más defensora de la ganadería extensiva. Cuando la encuentre, la sitúa en esta mesa. Es más, hay propuestas en ese sentido, y hablábamos de aquel informe que se hizo al albur ahora con el portavoz de Chunta del incendio de Julbe, que ya aparece esto a propuesta de las organizaciones ecologistas. Es más, hace poquito nos mandaron otra vez destacada organización conservacionista propuestas en este sentido. Por lo tanto, claro, hablamos de ganadería extensiva, no hablamos de ganadería industrial o macrogranjas, que ahí sí que los tendrá enfrente, a nosotros también. Precisamente porque un modelo es el responsable de impedir que el otro, la ganadería extensiva, fundamentalmente exista. ¿Qué es el problema? No los ecologistas, señor Morón. Y ahí es donde le digo que, por favor, los escuche, los lea, porque quizás igual algún prejuicio se desactiva y podemos empezar a entendernos en alguna cuestión. Además, hay una cuestión que a mí me preocupa sobradamente, que su PNL olvida, quizá interesadamente, y lo hemos debatido muchas veces, el otro día con el director general, la semana anterior con el consejero, que buena parte de los terrenos abandonados son de titularidad privada. Yo le pregunto, ¿qué hacemos con eso? ¿Expropiamos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es un tema interesante también, señor Morón, porque buena parte de los terrenos públicos están gestionados. Así que, bueno, yo no le voy a incidir más, pero creo que no se puede decir una cosa y su contraria. No se puede rehuir las propuestas objetivas de los actores del territorio y, desde luego, si se quiere defender la ganadería extensiva, se tiene que apostar por ese modelo y frenar el auge de esas ganaderías industriales que están, al final, por esa lógica que ustedes defienden de la competitividad, expulsando de la vida rural y del mercado, hablando en su lenguaje, a esa ganadería extensiva, a esa agricultura social y familiar. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, señora Peirat. Muchas gracias, presidente. Lo cierto es que para el Partido Aragonés la ganadería extensiva es y será muy importante, y siempre hemos defendido que debe protegerse, así como siempre hemos defendido el cuidado de nuestros montes, y máximo con lo que ha pasado este verano. Pero es cierto, señor Morón, que solicitar medidas en las que ya se están trabajando desde el departamento pues no nos lleva a nada, y esa es la realidad. En su iniciativa nos plantea varios puntos. En cuanto al primero, sí le diremos que este trabajo se hace desde los servicios provinciales del Gobierno de Aragón. Los técnicos de estos servicios ya trabajan en las diferentes zonas de Aragón para planificar anualmente todos esos trabajos de las cuadrillas forestales de Sarga. Con respecto al segundo y al quinto de los puntos, también ya se permite el aprovechamiento de los árboles que se cortan para la leña de los vecinos. En todo caso, sí cabe decir que existe una partida presupuestaria destinada al estudio, clasificación, digitalización de trazado y mejora de los archivos del fondo documental de esas vías pecuarias a los que usted se refería. Y en otro de los puntos, el referente a permitir el acceso de ganaderos y sus rebaños a las zonas señaladas, pues en realidad esto también se permite, por lo que entendemos que nosotros sí debemos de apoyar y ayudar a nuestra ganadería extensiva y, por supuesto, a prevenir los incendios forestales, pero lo que ustedes solicitan en esta iniciativa, como le he dicho al principio de mi intervención, entendemos que se está realizando. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Peirat. Grupo Parlamentario de Chunta. Señor Palacín. Gracias, presidente. La ganadería extensiva está sufriendo desde hace años un retroceso por diversas circunstancias, los precios y un mercado global que complica su subsistencia. Por eso, de hecho, creemos que es necesaria una reforma integral, por ejemplo, de la PAC, que favorezca las explotaciones familiares, también la ganadería profesional, dejando atrás temas tan importantes como los derechos históricos. Sin estos cambios va a ser muy difícil que la ganadería extensiva tenga la importancia que tiene que tener.
Por eso el Gobierno de Aragón, dentro de sus competencias, está desarrollando diferentes iniciativas, diferentes subvenciones, que lo que buscan es apoyar a la ganadería extensiva con la mejora de infraestructuras, con abrevaderos, refugios, pero pensamos que son necesarios otros cambios, como decía anteriormente, como puede ser esa reforma de la PAC, un cambio de modelo productivo y de consumo, o será muy difícil que la ganadería extensiva mejore su situación. En cuanto a la iniciativa y a la relación de la ganadería extensiva con la lucha contra los incendios, lo primero es decir que muchas de las medidas que aparecen en la iniciativa ya las está desarrollando el Gobierno de Aragón y algunas de ellas es casi imposible, por ejemplo el punto 6, ya que es inviable económicamente, ya que tenemos un territorio con más de 260.000 hectáreas. En cuanto a, como decía, el punto 1 ya se desarrolla desde los servicios provinciales del Gobierno de Aragón. El segundo, ya se permite el aprovechamiento de los árboles que se cortan por los vecinos de los pueblos. Además, ya se arreglan senderos y vías pecuarias. El punto 3, las áreas de cortafuegos se encuentran en muchas ocasiones en terrenos que son de difícil acceso, en muchas ocasiones, por lo que llevar a algunos rebaños a determinadas zonas tiene su dificultad, por lo que es poner en más problemas a los ganaderos. El punto 4 ya se permite cuando el monte tiene disponible este uso y es, como saben, del Gobierno de Aragón. El 5 también se hace y el 6 lo que comentaba anteriormente. Si bien estamos de acuerdo en que es necesario apostar y apoyar a la ganadería extensiva, creemos que el Gobierno de Aragón está desarrollando medidas, pero, como decía también, es necesario medidas estructurales, medidas que cambien realmente el sector y que sin ellas va a ser muy difícil que esa ganadería extensiva vaya adelante y alcance las cifras que tenía hace unos años. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Grupo Parlamentario de Podemos. Señor Escartín. Gracias, presidente. Hay un partido muy de derechas y muy de élites que se piensa que somos más hombres por hacer burradas machistas en los colegios mayores elitistas. Hay un partido que es muy de derechas y muy de las élites que no conoce a nadie a quien le mejore el salario mínimo interprofesional o subir las pensiones. Hay un partido que es muy de derechas y muy elitista que niega el cambio climático y las consecuencias directas que tiene la proliferación de los grandes incendios en Aragón y en el resto de España. Y hay un partido muy de derechas y muy de las élites que vota en contra sistemática de todas las mejoras que mi grupo y la mayoría de estas Cortes de Aragón mete en cada presupuesto de Aragón para que haya más dinero para el operativo en prevención y extinción de incendios. Y hoy nos trae a debatir una proposición no de ley absolutamente demagógica que, a pesar de todo lo anterior, niega lo que ya hacen el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España para la prevención y la extinción de incendios. La ganadería extensiva efectivamente es una parte del todo, una parte realmente pequeña, porque se ha ido quedando en una cosa muy pequeña, no tenemos un relevo generacional, no hay jóvenes que quieran dedicarse al pastoreo y difícilmente va a ser la solución en un territorio tan extenso como es Aragón, con tantísimas hectáreas de monte público, con muchísimo combustible, presa de los incendios por las olas sucesivas de calor y por la escasa pluviometría. Y voy a analizar punto a punto lo que propone Vox. Vox propone que el Gobierno de Aragón se coordine con los ayuntamientos para crear los cortafuegos, que es exactamente lo que hacen los servicios provinciales donde se planifican los trabajos de las cuadrillas forestales. Vox propone permitir el aprovechamiento de leña, crear senderos y recuperar vías pecuarias, exactamente como ya se hace. Se permite aprovechar árboles para que los vecinos saquemos leña, se permite arreglar senderos y se permite recuperar vías pecuarias, que desgraciadamente no utilizan tanto los ganaderos extensivos porque hay muy pocos y se utiliza más para usos turísticos y recreativas. Y para eso hay partidas año a año en el presupuesto para el mantenimiento del monte de uso público. Vox propone coordinarse con los ganaderos para hacer cortafuegos. Y esto se lo dije ya en la anterior comisión. El problema es que cuando hay pastos más cercanos al pueblo y mucho más accesibles, ¿ustedes qué proponen los de Vox? ¿Que se vayan a lo alto de la montaña los pastores con las dificultades que tienen para llevar al rebaño? Esa no es la solución y no creo que le guste a los ganaderos. Vox propone el acceso de ganaderos y sus rebaños a las zonas señaladas. Y esto ya se permite en los montes de uso público que permiten el acceso al rebaño y que son de propiedad del Gobierno de Aragón, esto ya se permite. Vox propone potenciar las vías pecuarias, algo que, como ya he dicho, ya se está haciendo, y Vox también propone que los ayuntamientos firmen contratos anuales para aprovechar pastos, algo que es competencia municipal.
Y aquí, como diputados de las Cortes, no podemos invadir la autonomía municipal. Por todo lo dicho, vamos a votar no a la iniciativa de Vox. Gracias, señor Escartín. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor Domínguez. Gracias, señor presidente. La verdad es que el Gobierno vote en contra de esto, yo no estoy diciendo que no se haga, pero se hace mínimamente. Yo presenté, ¿se acuerda, señor Escartín?, una proposición no de ley de una vía pecuaria, que por cierto me la votaron en contra. Broto Mequinenza. Sí, me la votaron en contra para que se arreglara esa vía pecuaria, en el cual todo el mundo lo había visto. Vamos a ver, las vías pecuarias, señor Escartín, yo no digo que no haya presupuesto, dan pena. Pena, váyase donde quiera usted de Aragón. Dan pena, no están arregladas. Luego, me está hablando de que ya puede entrar el ganado. ¿Usted sabe que en los incendios que ha habido hasta ahora la ley de montes prohíbe entrar el ganado? En los incendios que ha habido a día de hoy en Aragón está prohibido. ¿Usted sabe que en las zonas de cepa está prohibido entrar el ganado? ¿Usted sabe que en los parques naturales está prohibido entrar el ganado? En el Parque Nacional solamente tenemos uno. ¿Usted sabe perfectamente en todas esas zonas que está prohibido entrar el ganado? No pueden ir a donde quieran. No es como dice su director general, que lo de las prohibiciones es mentira. No, es una realidad, claro que existen prohibiciones y que habría que mejorar la ley de montes. Y aquí, pues oye, pone un granito de arena con el tema de la ganadería extensiva. Luego tengo que oír, no está el señor de Izquierda Unida, el señor Sanz, de que la ganadería intensiva es la culpable de la caída de la ganadería extensiva. Por Dios, no eche la culpa a la ganadería intensiva, que aquí el principal problema que tenemos de la ganadería extensiva, trabajo durísimo, horas eternas, 365 días al año y una PAC injusta que la cobra fundamentalmente el que no tiene ganado, porque el que tiene ganado muchas veces ni la cobra. Entonces, pues tenemos un verdadero problema, señor Sanz. Y aquí, pues yo, sin ser sectario, sin hablar de un partido muy de derechas o poco, o me da igual, yo vengo aquí a ver lo que se puede rascar y a ver lo que se puede sacar aquí. Y oye, es una iniciativa, no es que sea la panacea, pero desde luego es una iniciativa lógica. Pero aquí, por lo que veo, la lógica no existe. Aquí la lógica no existe. Aquí vamos a mi libro y todo se está haciendo, pero vamos a ver qué se está haciendo. ¿Qué se está haciendo? Pero se están haciendo de limpieza 4.500 hectáreas de 200 y pico mil. Pero por favor, si no tenemos ni una sola empresa privada trabajando en prevención, ni una, no llegamos. Pero si solamente hay que salir como está el monte. Y ahora en Madrid, con la señora ministra, con la ley de residuos, que nos quiere prohibir las quemas. Menos mal que llegamos nosotros a un acuerdo y hemos hecho una enmienda que esperemos se apruebe, esperemos porque se ha transaccionado, pero vamos a ver que estaba en contra de las quemas. Hombre, ¿cómo que no? A lo que voy es que no pongamos palos en las ruedas. Es una iniciativa que tampoco tiene tantos puntos y va una cosa de lógica. Le iba a decir, señor Morón, que en vez de, en el punto 3, coordinar con las distintas asociaciones de ganaderos, ojalá hubiera muchas asociaciones de ganaderos, señor Morón. Porque, por desgracia, en Aragón tan apenas hay asociaciones de ganaderos. Le diría a los ganaderos, porque es que asociaciones, ya le digo, por desgracia, hemos bajado en casi 3 millones de ovejas en 40 años. Así que imagínase cómo estamos. La vamos a votar a favor porque no hace mal a nadie. Y eso de que lo está haciendo el Gobierno de Aragón, está haciendo el Gobierno de Aragón. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Romero. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías. Pues no es la primera vez que se plantea una propuesta en este sentido. Ya el pasado 16 de junio del 2020, y a iniciativa de nuestro grupo parlamentario, aprobamos una proposición no de ley por unanimidad en aquel momento, y parece ser que no va a ser así, para fomentar el uso de la ganadería extensiva en labores de prevención de incendios y, además, facilitar una línea de ayudas orientada a esas labores.
Pero fíjense, más de 2 años después, ¿qué ha sucedido? Pues nada de nada. Se ha quedado en una mera declaración de intenciones, por mucho que ustedes quieran justificar lo contrario. En definitiva, otro engaño más del Gobierno del señor Lambán al medio rural. Y lo que tienen que hacer es, de una vez por todas, legislar en favor del medio rural, porque no todo puede ser limitaciones, no todo puede ser prohibiciones, demonizando a un sector que se demostró que era esencial en nuestras vidas recientemente, con la pandemia. Porque parece que a algunos ya se les ha olvidado y han pasado de los aplausos a la indiferencia sin solución de continuidad. Miren, el problema de fondo, y lo dijimos recientemente, es la nula gestión por parte del Gobierno del señor Lambán en política forestal. Y además, la incapacidad de este Gobierno para resolver los problemas que tiene el medio rural. Porque lo que deberían hacer es pasar ya de una vez por todas de los anuncios y de las palabras a los hechos. Eso es lo que deberían hacer. Y esta proposición no de ley hoy se centra en una cuestión que es el uso de la ganadería extensiva como herramienta de la prevención. Y nos parece bien. No será la solución definitiva, pero es una solución. Y la ganadería extensiva, y aquí se ha dicho, ha sufrido un importante retroceso en los últimos años. En los últimos 15 años hemos pasado de más de 2.300.000 ovejas a tener 1.150.000 aproximadamente a finales del 2021. Y este es un elemento más para insistir en la necesidad de que la ganadería extensiva sea reconocida como herramienta fundamental en la prevención de los incendios forestales. Y no solamente debemos promover el uso de la ganadería para prevenir incendios, sino que deberíamos incentivarlos. Es decir, tal como está la ganadería extensiva en este momento, lo que se debería hacer es pagar a los ganaderos para que pastaran nuestros montes. A modo de anécdota, les quiero decir una cosa. Yo leí hace un tiempo, hace unos meses, leí un artículo y me quedé con una frase, que además me la anoté, que decía: el día que desaparezca la ganadería extensiva y los ganaderos, verán ustedes cómo arden nuestros montes. Me parece que lo dice todo esa frase. La ganadería extensiva no es la única solución para prevenir los montes de los incendios forestales, porque esa prevención pasa por hacer una auténtica gestión forestal, que es justamente lo que no hace el Gobierno del señor Lambán, pero, como digo, aportaría un pequeño grano de arena al problema que genera la prevención de los incendios forestales. Nosotros, señor Morón, sí que votaremos a favor de su proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Por el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Morón. Presentan desde Vox esta proposición no de ley sobre la aplicación de medidas para la prevención de incendios forestales mediante el uso de la ganadería. Ustedes piden que estas Cortes insten al Gobierno de Aragón a poner en marcha una serie de cuestiones que o bien ya se están realizando o carecen de viabilidad. Plantean que el Gobierno de Aragón, en coordinación con los ayuntamientos, determine aquellas zonas en las que son necesarios los cortafuegos u otras infraestructuras que eviten la continuidad horizontal de combustible. Una labor de los servicios provinciales de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente que planifican junto a las cuadrillas forestales de Sarga y que desarrollan tanto trabajos de extinción como de prevención de incendios forestales. El aprovechamiento de leña por parte de los vecinos es algo que el Gobierno permite y alienta, pero la realidad se impone y cada vez existe un menor aprovechamiento de leña. Los senderos y vías pecuarias que el Gobierno de Aragón protege, recupera y arregla tienen cada vez un mayor uso para fines turísticos, de ocio o recreativos y menor para su uso tradicional. ¿Cuántos pueblos cuentan con decenas de kilómetros de pasos cabañera, cordeles, cañadas y veredas sin existir cabaña ganadera en su término municipal? Con todo ello, los presupuestos de la comunidad contemplan anualmente una partida significativa destinada al estudio, clasificación, digitalización de trazados y mejora de los archivos del Fondo Documental de Vías Pecuarias de Aragón. Señor Morón, cuando un monte de utilidad pública tiene un uso compatible con el acceso de ganado, es evidente que la Administración no se opone a que entren pastores con sus rebaños.
También es evidente que allí donde hay un difícil acceso para poder desarrollar labores de mantenimiento de cortafuegos por métodos convencionales, ya sea por una excesiva pedregosidad o por la razón que sea, esa misma dificultad de acceso hace que el ganadero opte por pastos más accesibles y cercanos para sus rebaños. El Gobierno de Aragón no puede interferir en la autonomía municipal, sí puede apoyar, como lo está haciendo, a los ayuntamientos en la gestión de los montes de su titularidad. Y ya se han explicado por quienes me han precedido que este año, desde la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, se han invertido un total de 6 millones de euros en planificación de ordenación de montes. Hablamos de ordenar 220.000 hectáreas de monte de utilidad pública pertenecientes a 88 municipios para, entre otras muchas cuestiones, establecer el tipo de uso de los montes haciéndolo compatible con los pastos de ganadería extensiva. Esta Dirección General ha destinado 1 millón de euros para 2022 en inversiones para mejorar la ganadería extensiva, que se suman a la inversión destinada al mantenimiento de infraestructuras ganaderas, pistas, parideras y refugios ganaderos en los montes pastables. Con todo y con ello, hemos de ser realistas. Aragón cuenta con miles de hectáreas de masa forestal, con un territorio extenso y cada vez más despoblado y envejecido, donde muchas de las actividades tradicionales se pierden. La ganadería extensiva puede y debe contribuir a la prevención de incendios forestales, pero no es la solución. Es una actividad que, pese a tener un gran apoyo de la Administración, también va a menos, por su escasa rentabilidad y por la dedicación tan exigente que conlleva. Señor Morón, el Grupo Parlamentario Socialista no apoyará su proposición. Gracias, presidente. Gracias, señor Ortiz. Vamos a iniciar la votación. Se vota la iniciativa tal que está presentada. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos. Votos a favor 29, en contra 36, ninguna abstención. Por lo tanto, decae dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida. Señor Sanz. Pues tampoco modifica el sentido de la votación, quería votar que no he votado, pero en cualquier caso una cuestión sí que aprovecharé para decir. Miren, cuando este portavoz habla de las macrogranjas, habla de un modelo especulativo de acumulación que arrebata la capacidad de decisión y, sobre todo, la capacidad de poder vivir, porque hacen inviables ese modelo al modelo de la ganadería extensiva de toda la vida. Y eso es lo que ha dicho este portavoz. No ha dicho otra cosa, señor Domínguez. Lo que dirá y me escuchará decir siempre. Por eso hemos coincidido en alguna cuestión y en alguna medida en materia de política agraria común, que es la responsable última de que hayamos perdido millones de cabezas de ganado en los últimos 20 años. Y usted eso lo sabe igual que lo sé yo. Igual que lo sé yo. Y ni los ecologistas son un problema, ni nada por el estilo. Señorías, si nos creemos que hay que proteger un modelo de agricultura social y familiar, que han sido mis palabras, tenemos que apostar por ese modelo frente a otros que hacen incompatible su pervivencia y, por lo tanto, su viabilidad en el medio, corto y largo plazo. Así que esa es la posición de Izquierda Unida y, desde luego, de forma coherente la defenderemos siempre en este y en todos los debates. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés. Grupo Parlamentario Vox, señor Morón. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer al Grupo Popular y Ciudadanos el apoyo a esta iniciativa. Señor Sanz, dentro de su inhabitual coherencia, pues ha dicho que estaba de acuerdo con lo que proponían muchas asociaciones ecologistas que coincidían con nuestra propuesta y, sin embargo, pues luego vota en contra, bueno, o no vota. Xunta aragonesista vive en las nubes, aterricen en el territorio. Dice que hay que recurrir a un cambio de la PAC, a un cambio de modelo, entonces no haremos nada por la ganadería extensiva hasta que se cambie la PAC, hasta que se cambie el modelo. Esta proposición no de ley que hemos planteado hoy es una proposición original. Esto que estamos diciendo aquí nosotros no se está haciendo. No es verdad. El punto 6 queda muy claro que se está proponiendo una serie de contratos para el aprovechamiento del bosque y a la vez ayudar a los ganaderos que se dedican a la ganadería extensiva. Esto es original. Eso no lo está haciendo el Gobierno de Aragón. Y, en cualquier caso, a todos aquellos que han justificado su intención de voto con que ya lo está haciendo el Gobierno de Aragón, pues me remito a las palabras del señor Domínguez. Muchas gracias.
Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario de Chunta. Grupo Parlamentario de Podemos. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. No lo es, solamente decirle al señor Sanz que desde luego que apoyaré la ganadería familiar, por supuesto, pero la apoyaré, pero no se prohibirán otras. Hay que fomentar esa agricultura y esa ganadería familiar sin prohibir. ¿Ustedes saben lo que es sin prohibir? No, porque lo tienen por norma. Y luego, lo segundo, que esta proposición no de ley la haya votado en contra el Gobierno, yo de verdad, y que me digan, usted es una persona que le tengo por honesta y muy inteligente, el señor alcalde de Cariñena, de verdad, señor Ortiz, no se está haciendo. Llevo 7 años y medio, se hace un poquito. Señores, seguramente todos que están aquí hay gente de pueblo. Mirambel, ¿cómo está la vía pecuaria de Mirambel? Que me la conozco de memoria con el rulo. Abandonada, abandonada. Y como esa vía pecuaria, muchísimas. Y eso de que el ganado se le está dejando entrar, no se le está dejando entrar a muchísimos sitios. A muchísimos sitios no se les está dejando entrar. Y es todo por la ley de montes. Y lo que trae aquí el señor Morón, lo traiga Vox, lo traiga Podemos o el Sun Corda. Si es bueno, es bueno. Pero aquí hay un sectarismo que no puede ser más. Y aquí, en vez de mirar por el bien, porque no tenemos capacidad en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de hacer una limpieza de monte, de cortafuegos o de pistas en condiciones, ni aun las diputaciones, teniendo 7 motoniveladoras, la de Teruel, y 5 rulos, es incapaz. ¿Por qué? Porque ha crecido muchísimo el monte. Yo de verdad, o nos ponemos las pilas o damos pena. Gracias, señor Domínguez. Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias, señor presidente. Algunos portavoces aquí han hecho alusión a la gestión que se está realizando en materia de vías pecuarias y han hecho referencia a la limpieza o a la recuperación de las mismas. Pero si no se está haciendo absolutamente nada en materia de limpieza de vías pecuarias. Absolutamente nada. Hablen con los ganaderos. Yo no sé cómo se atreven a decir eso. Aquí lo han vendido como la absoluta panacea y es falso. Perdonen que les diga, es falso. Es que además han vendido un presupuesto para archivos, digitalización, fondos de documental, etcétera. Según los presupuestos que tenemos todos, según los presupuestos del Gobierno de Aragón, aparece actuación en vías pecuarias 3 partidas, que en total suman 96.000 euros. ¿Saben ustedes cuántos kilómetros de vías pecuarias tenemos? Más de 10.000 kilómetros. ¿Me pueden explicar qué vamos a hacer con 96.000 kilómetros? Ni siquiera un poquito. Nada de nada. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Grupo Parlamentario Socialista. Señor Ortiz. Nada, simplemente por aclarar que a esos 96.000 euros también se suman 40.000 euros por cada uno de los servicios provinciales, pero que todo es poco, que sabemos lo que es Aragón, sabemos las vías pecuarias que tenemos en Aragón y yo creo que si somos serios y rigurosos sabemos que todo es poco y se está trabajando en ello. Ojalá tuviéramos más recursos para poder todavía mantener más vías pecuarias y trabajar en estas líneas. Gracias. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 364-22 sobre estudios de medicina en la Universidad de San Jorge, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para lo cual, en nombre de Ciudadanos, señor Troyén, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Hoy vamos a debatir sobre uno de los temas que a mí me gustaría, por ejemplo, que estuviesen incluidos en la nueva asignatura de Educación en Valores Cívicos. El tema sobre el que vamos a debatir hoy es los límites al veto del Estado a la iniciativa privada. Y lo vamos a debatir en un contexto muy concreto, en el contexto en el que la Universidad Privada San Jorge ha pedido implementar el grado de Medicina. Y antes de meternos un poquito en cuestión, me gustaría poner un poco el contexto en el que se produce esta solicitud para implementar en el campus privado el grado de Medicina. Y el contexto que vivimos, todos somos conocedores, es el de falta de médicos.
una falta de médicos que provoca unas listas de espera insufribles, una falta de médicos que provoca cierre de consultorios, especialmente en verano. Y este déficit de facultativos, además, se va a incrementar en los próximos años porque están previstas miles de jubilaciones y existen informes oficiales que vaticinan que para 2027 va a haber un déficit de 9.000 facultativos en toda España. Y ante esta situación hace falta actuar, hace falta que los gobiernos actúen. En primer lugar, tratando mejor a nuestros médicos para que no se vayan a otros países donde de verdad los tratan mejor, pero también incrementando la oferta de plazas de medicina. Y hete aquí que en este contexto la Universidad Privada de San Jorge solicita la implantación del grado de medicina. Y lo que hoy buscamos con esta proposición aquí es el compromiso de las Cortes de Aragón para no poner palos en la rueda a esta iniciativa privada. Y lo proponemos y lo queremos debatir porque no las tenemos todas con nosotros, porque existen algunas dudas sobre algunos posicionamientos políticos que ahora voy a pasar a relatar. Me alegra, señora Díaz, que esté aquí presente, porque voy a hablar de usted. Me gusta que estén presentes las personas a las que hablo. Usted es la titular del Departamento de Universidades, la responsable ahora mismo de tramitar en primera instancia esta solicitud, y no le va a quedar más remedio que hacerlo, eso es verdad. Pero también es cierto que su posición política, cuando en 2015 la Universidad Privada de San Jorge solicitó la implantación del grado de magisterio, también fue muy clara. Y permítame que me diga algunas de las frases que usted hizo públicas en una rueda de prensa. Usted dijo que esa implantación de magisterio, una titulación que ya se está ofertando en la universidad pública, suponía un mazazo a la universidad pública, que el Gobierno de Aragón de entonces, en el que no estaba Podemos, había aceptado poner precio a la educación e instaba a la entonces consejera de Universidad, la señora Alegría, ahora ministra de Educación, el círculo se cierra, a movilizar el resto de vías disponibles lo antes posible para que ese curso, el 2015-2016, fuese el primero y el último en el que la Universidad de San Jorge impartía el grado de magisterio. No es ninguna sorpresa para nosotros la tendencia de Podemos de asfixiar la iniciativa privada. Así que, señorías, nosotros de momento no tenemos muy claro que ese posicionamiento político haya cambiado, aunque ahora como consejera pues tenga que cumplir la normativa como es de recibo. También tenemos algunas dudas que yo creo que ahí sí que se nos van a disipar o se nos pueden disipar sobre el partido aragonés, señor Guerrero, porque es verdad que cuando formaban parte del Gobierno, señora Peirat, ahora le diré por qué me refiero exclusivamente al señor Guerrero, cuando formaban parte del anterior Gobierno, en que el 2015 el Gobierno del Partido Popular y PAR aceptó la solicitud de la San Jorge para impartir magisterio, ustedes estaban allí apoyando esa decisión, pero es que un año más tarde votó el señor Guerrero a favor de la prohibición de la duplicidad de titulaciones entre la universidad pública y la universidad privada en una comisión de universidad, y por eso me he referido al señor Guerrero, porque levantó la mano a favor de prohibir esa duplicidad. El Partido Socialista de entonces también incluyó la prohibición de la duplicidad en un proyecto de presupuesto, si no recuerdo mal, y no fue hasta 2019 cuando el Tribunal Constitucional tuvo que poner freno a esta prohibición en una sentencia que especificaba que ese veto pretendido por el Gobierno de Aragón, cito textualmente, al tratarse de una prohibición absoluta, produce como efecto la limitación injustificada del ámbito de autonomía constitucionalmente garantizado a las universidades privadas. Y continuaba la sentencia que universidades que, junto con las públicas, sirven al servicio público de educación superior. Y eso es en lo que nosotros creemos, los liberales, en la colaboración público-privada y en que esta iniciativa privada de la Universidad de San Jorge realmente contribuye a mejorar el servicio público de la sanidad, en este caso que estamos hablando del grado de medicina. Por lo tanto, lo que pedimos aquí, señorías, es que todos nos impregnemos de ese espíritu constitucional de libertad ratificado por esa sentencia del Tribunal Constitucional a la que me he referido. Nosotros creemos que no hay que poner vetos ni palos en la rueda a la iniciativa privada, y menos cuando esta iniciativa ayudará a mejorar la calidad tan esencial como la sanidad. Y esperamos que la libertad se abra camino, que por parte del Gobierno de Aragón se facilite al máximo todos estos trámites que no son sencillos ni son cortos tampoco en el tiempo, y que la implantación del nuevo grado de medicina en la Universidad de San Jorge sea una realidad lo antes posible, por el bien de nuestro sistema público de salud, porque tenemos un déficit importantísimo de facultativos y porque creemos que la colaboración privada es una vez más la colaboración público-privada es una vez más el único camino para resolver este problema. Muchas gracias. Gracias, señor Troyen. Se han presentado 3 enmiendas. La número 1, presentada por el Grupo Parlamentario de Vox,
Para su defensa tiene la palabra el señor Arranz. Muchas gracias, señor presidente. No descubro nada nuevo al afirmar, como ya se ha dicho también, que hay una necesidad imperiosa de contar con más licenciados y más titulados en medicina, con más médicos, por tanto. Ello es así porque desde hace años el número de las plazas ofertadas de MIR no se cubren en diferentes especialidades, generalmente en aquellas más laboriosas y peor remuneradas, aunque el cómputo total de plazas ofertadas sea inferior al número de licenciados salidos en la universidad. Lo que está pasando es que no existe un volumen suficiente de titulados que genere una competencia y, por tanto, presión para cubrir la totalidad de las especialidades, cosa que antes sí sucedía. La realidad a corto plazo se torna dramática en la sanidad española al jubilarse más de 8.000 médicos próximamente, lo que va a hacer falta ampliar muy notoriamente la oferta de plazas MIR y, por tanto, el número de licenciados en medicina. Sin embargo, no nos engañemos, el problema a corto plazo de las próximas jubilaciones, tanto en el caso de Aragón como en el resto de España, no se va a solucionar con la ampliación en diferentes universidades del número de universitarios que puedan cursar el grado de medicina. Pero sí es cierto que a medio plazo es parte de la solución al grave problema sanitario que se avecina. En este sentido, desde Vox abogamos por la ampliación del número de plazas universitarias de medicina, sin con ello bajar, por supuesto, el listón del esfuerzo y capacidad y capacitación requeridas por el alumno que la quieran cursar. Todo ello desde Vox apoyamos la petición realizada por parte de la Universidad de San Jorge para impartir el grado de Medicina en sus instalaciones. En nuestra enmienda de adición a la iniciativa parlamentaria presentada por Ciudadanos lo exponemos claramente, que se implante en el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza el grado completo de Medicina, que, como saben, en la actualidad solo imparte los 2 primeros cursos. Apostamos, en base a una demanda canalizada a través del Ayuntamiento de Huesca, por este esfuerzo en la oferta de la universidad pública. Por supuesto, respetando la autonomía de las competencias de la Universidad de Zaragoza. En este sentido, nuestra enmienda recoge lo siguiente. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar a la Universidad de Zaragoza, respetando la autonomía de la misma, a implantar el grado completo de Medicina en el campus público Oscense. Hemos llegado a un acuerdo, lo cual me congratula, porque estas medidas creo que necesitan un consenso y un apoyo de todos. No son medidas ideológicas o políticas, sino que son buenas para todos y para Huesca. Tal medida entiendo que favorece a la sanidad, favorece a la formación universitaria de aragoneses en medicina y también contribuye al desarrollo económico y social de Huesca, ampliando su oferta de estudios universitarios y generando sinergias muy interesantes para toda la provincia. Muchas gracias. Gracias, señor Arranz. Se ha presentado la enmienda número 2 por parte de los grupos que apoyan al Gobierno. En primer lugar, para su defensa, en nombre de Podemos, señora Carbonell. A ver. Buenas tardes, sus señorías. Muchas gracias, presidente. Le hemos presentado, señor Trullén, una enmienda porque en el petitum de su iniciativa que insta al Gobierno de manera obscena a cometer un delito de prevaricación y que sepa que ni el Departamento de Ciencia ni este Gobierno lo puede aceptar, porque nosotros siempre cumplimos de manera escrupulosa con la legislación vigente. No toleramos que nadie lo ponga en duda. Usted sabe que existe un procedimiento reglamentario que debe regirse para llevar a cabo cualquier modificación o incorporación de titulaciones. No es una invención de este Gobierno, ni tampoco, por supuesto, del Departamento. Las normas son para todos, sin excepciones. Eso es lo que hacemos nosotros. Ya sabemos que otros no tienen miramientos en facilitar los trámites administrativos a sus amigos más íntimos, aprobando al ritmo de taburete macroproyectos urbanísticos, antes incluso de recibir los proyectos técnicos. Y le digo esto, señor Trullén, porque con su iniciativa lo que está queriendo decir, como decimos, es que este Departamento de Ciencia prevarica y que lo que se pretende es torpedear de manera sistemática la Universidad de San Jorge. Pues bien, le decimos que a la Universidad de San Jorge en este curso y en esta legislatura se le han aprobado 4 grados. Tela con nuestro sectarismo. Pero vamos más allá. Aquí
estaba diciendo que en 2015 estábamos en contra del grado de magisterio. Pues que sepa que está mezclando temas en contra de este grado, porque la Ley de Universidades de Aragón obliga a la universidad a vertebrar y duplicar grados que están en campus periféricos, impidiendo. De esta manera no podíamos hacer que hubiese estos grados de magisterio en ambos sitios. Pero aún así, como le decimos, hemos cumplido escrupulosamente con todas las solicitudes de la San Jorge. También, como decimos, nos está acusando de obstruir e imposibilitar la implantación y, de verdad, nos da como poco la risa. Nos acusa de algo, si es verdad que nos acusa de algo, hágalo de frente, no con esta PNL que de verdad tiene una redacción desastrosa y una intención de embarrar el debate y enfrentar a todos los socios de Gobierno, que es lo que intenta con esta proposición. Llevamos toda la mañana hablando y ahora, en el último momento, quiere cambiar y no nos deja aceptar la votación por separado, que ya nos lo ha dicho, que solicitamos la votación por separado y nos ha dicho que no nos la acepta, porque lo que quiere es embarrar esta proposición no de ley. Por lo tanto, no toleramos estas insinuaciones y la enmienda, como dice, que hemos propuesto y que esperamos que acepte, aunque ya sabemos que no, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón, junto con la Universidad de Zaragoza y respetando la autonomía universitaria, ampliar el número de plazas de estudiantes de nuevo ingreso en el grado de Medicina. Y en el punto 2, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a tramitar, conforme lo recogido en la normativa vigente, la solicitud de implantación del grado de Medicina por parte de la Universidad de San Jorge. Por todo lo anterior, le invito de verdad, señor Trullén, a reconsiderar su posición, rectificando una acusación tan seria como la que está haciendo. Y esperamos, de verdad, que acepte la enmienda completa propuesta, porque si no, vemos como los señores de Ciudadanos lo que realmente le importa es hacer un burlo electoralismo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Carbonell. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora Sahún. Gracias, señor presidente. Mucho se está hablando últimamente en nuestra comunidad y en toda España del grave problema que supone para el sostén de uno de los pilares del estado de bienestar, como es la sanidad, la falta de profesionales sanitarios, tanto enfermeras como médicos. El déficit en concreto de médicos es un problema estructural muy serio que debe ser abordado desde todas las perspectivas posibles. Hace una semana, en estas Cortes, en la Comisión de Universidad, se acordó por unanimidad aprobar una proposición no de ley en la que se solicitaba la ampliación de número de plazas de nuevo ingreso en el grado de Medicina en la Universidad de Zaragoza, así como ampliar el número de plazas de formación médica especializada MIR. Estas medidas se debatieron también en las reuniones del Consejo Interterritorial y en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno de Aragón, por recomendación del citado Consejo, ya instó a la Universidad de Zaragoza a incrementar en un 10% su oferta de plazas, de igual forma que el presidente Lambán recientemente instó a la Universidad San Jorge a solicitar el grado de Medicina en el acto de apertura del nuevo curso académico. Es importante señalar que la competencia para solicitar nuevos títulos oficiales o modificarlos corresponde a las universidades en virtud de la Ley Orgánica de Universidades, en el marco del ejercicio de su autonomía universitaria y de la Orden de Enseñanzas de Aragón. Señor Trullén, no ha lugar facilitar y posibilitar trámites. Lo que ha lugar es a tramitar y a cumplir con la normativa legal vigente. Y así se está haciendo y así lo expresamos en nuestra enmienda. El pasado día 30, la Universidad de San Jorge inició el primero de los trámites, presentando la solicitud al rector y la petición de informe a la Dirección General de Universidades. Allí se inicia un largo procedimiento que se puede prolongar durante 2 años, donde intervendrán más adelante el Consejo de Universidades, la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria, el Salud, el Consejo de Gobierno y, finalmente, el Gobierno central. Nuestro Gobierno no ha dejado de trabajar en medidas de gran calado, como la ampliación de plazas de enfermería, la oferta del 100% de las plazas MIR,
el aumento de las unidades formativas, la acreditación del Hospital San Jorge de Huesca como universitario, la asignación de más de 9 millones de euros para las obras de adecuación de la Facultad de Medicina, la apertura de un procedimiento para la acreditación del profesorado clínico desde el ACUA o la petición al Gobierno de España de un aumento de plazas de médicos especialistas por vía MIR. En estas Cortes, en el Pleno del Ayuntamiento de Huesca, así como en el Pleno de la Diputación Provincial, el Partido Socialista apoya explícitamente ampliar y completar el grado de Medicina en la Facultad de Huesca. Además, desde la DPH se propone, entre otras cosas, valorar la incorporación de todos los recursos sanitarios, tanto públicos como privados, debidamente acreditados a la formación de médicos internos residentes. Esto es equidad y búsqueda de soluciones. Por todo lo expuesto, hemos presentado una enmienda que ustedes conocen, que consideramos que recoge de manera más precisa la realidad de la situación actual y que esperamos que el Grupo Parlamentario Ciudadanos tenga a bien aceptar. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Saón. Grupo Aragonés. Aquí lo tengo. Señora Peirat. Vale, muchas gracias, presidente. Bueno, yo voy a intervenir desde el escaño porque, bueno, ya se... ¿Continúo? Bueno, porque ya creo que se ha explicado la enmienda que hemos presentado los 4 grupos que formamos el Gobierno y sí me referiré al señor Trullén porque, señor Trullén, usted es experto en poner la venda antes que la herida. Le encanta referirse al partido aragonés cuando usted tiene que defender el tema de lo privado y todavía usted no se ha dado cuenta que el camino se hace andando. No tenemos que justificarnos más. Nosotros siempre hemos puesto en valor el músculo universitario aragonés y esto lo digo por las palabras que usted le ha dedicado a mi compañero Guerrero, bien sea desde la universidad pública o privada, potenciando no solo la Universidad de Zaragoza, sino también las titulaciones que hay en los campus de todo Aragón. Y volviendo a la iniciativa, en esto, bueno, pues tengo que decir que sí que estamos de acuerdo, yo entiendo que estamos todos de acuerdo en 2 cuestiones. Una, que hemos vivido la peor crisis sanitaria de la historia y, en segundo lugar, que creo que es lo fundamental de esta iniciativa, es que verdaderamente necesitamos profesionales en nuestra sanidad. Le señalaré que la competencia para solicitar estos nuevos títulos oficiales en todo el país o modificarlo por cambio de plazas corresponde, como creo que usted sabe, a la universidad en virtud de la Ley Orgánica de Universidades. En este sentido, todos conocemos el proceso. La portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra también lo ha explicado para ampliar esas cuestiones. Lo marca la ley y es evidente la autonomía universitaria. Muy importante, la autonomía universitaria. Queremos destacar también el trabajo realizado desde el Departamento en este sentido. Por ello, pues le digo lo que le decía al principio de la intervención. Nosotros estamos de acuerdo en partes de su iniciativa. Hemos presentado la enmienda que usted conoce, que si usted tiene a bien aceptarla, nosotros votaremos a favor y sí que desde el Partido Aragonés también le vamos a solicitar la votación por separado. Nada más y muchas gracias, presidente. Gracias, señora Peirat. Se ha presentado una tercera enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, para lo que señora Gallán tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, como habrán podido imaginar por nuestras anteriores iniciativas relacionadas con la falta de especialistas facultativos, este grupo parlamentario va a apoyar la proposición no de ley del Grupo de Ciudadanos que pretende recabar el apoyo de todos los grupos presentes en estas Cortes para que la Universidad San Jorge continúe con más fuerza, si cabe, en la formación de personal sanitario, de ese personal al que, como ya han señalado los portavoces que me han precedido, es insuficiente y escaso, pero muy necesario y que nos ha salvado la vida hace tan solo unos pocos meses cuando un virus nos cambió la vida a todos. El informe Oferta Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035, presentado por el propio Ministerio de Sanidad, señala que en 5 años vamos a sufrir el máximo déficit de facultativos en España, en un valor en torno a 9.000. Pero también en ese mismo informe se señala como soluciones a ese déficit el aumento del número de plazas de medicina y también el incremento del número de plazas MIR.
Es verdad que esta no es una solución a corto plazo, ni es la única, pero puesto que formar a un profesional de la medicina lleva una media de 10-12 años, las medidas que tomemos hoy, en 2022, no nos ayudarán mañana, pero sí que planificarán a largo plazo la solución para la problemática a la que nos enfrentamos hoy. Por ello, ha llegado el momento de tomar decisiones y aunar esfuerzos y recursos para encauzar la solución a este grave y urgente problema de nuestra sanidad. Como paradoja, se da la circunstancia de que esta falta de médicos no tiene su origen en una falta de vocación de nuestros jóvenes. Los datos de matriculación en los grados de ramas sanitarias se completan todos los años. Es más, los datos que presentaba esta misma semana la Universidad de Zaragoza mostraban que más de 7.000 alumnos se han quedado sin poder matricularse en las facultades de Medicina de Zaragoza y Huesca, muchos de ellos con notas de acceso a la universidad brillantes, por encima del 12,9. Alumnos que frustran sus expectativas de vida matriculándose en otra titulación o saliendo a estudiar a otras universidades. Queda, por tanto, justificada la necesaria ampliación de estos estudios en nuestra comunidad. Desde el Partido Popular hemos defendido nuestra Universidad Pública de Zaragoza, apoyando unos presupuestos expansivos y reclamando más recursos, sobre todo en los tiempos de pandemia y crisis energética como la actual. En este sentido, desde nuestro partido, tanto aquí en sede parlamentaria como en las instituciones oscenses, hemos pedido por activa y por pasiva que se complete el grado de Medicina que se imparte solo en su primer ciclo en la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte del campus de Huesca. También esta misma semana se revalidaba esa petición desde el Ayuntamiento de Huesca y desde la Diputación de Huesca. Y se acordaba por unanimidad instar al Gobierno de Aragón a ampliar el número de plazas en el grado de Medicina, tanto en el campus de Zaragoza como en el de Huesca, de forma progresiva y sostenible a partir del próximo curso. Por ello, queremos incidir en que parte de la solución pasa también por ampliar los estudios que ya se imparten en el campus de Huesca. Allí ya se forman 45 futuros médicos y porque no van a poder terminar su formación. El señor Lambán pedía ayuda a la Universidad San Jorge en ese acto inaugural de apertura del curso para solucionar el colapso que la sanidad pública está experimentando. Y nosotros apoyamos que la Universidad San Jorge contribuyan de nuevo al desarrollo y empoderamiento de Aragón, en esta ocasión formando médicos, pero también queremos que el señor Lambán no se olvide de que ya tiene un tercio de una nueva facultad en el campus de Huesca y 1.082 millones de euros autorizados hasta 2026 para financiar a la Universidad de Zaragoza en sus actividades docentes y académicas. Concluya, por favor. Por ello, nuestra enmienda dice: las Cortes de Aragón reiteran ante el Gobierno de Aragón la solicitud de implantación en el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza el grado completo de los estudios de medicina. Esperamos contar con su apoyo. Gracias. Muchas gracias. Turno para los grupos no enmendantes. Por Izquierda Unida, señor Sanz. Lo cierto es que, escuchando los discursos, al final parece que se va a votar una cosa distinta a la que se va a votar. Es decir, a ver si me aclaro. Han llegado a una transacción, señor Trullén, según la que usted me ha pasado antes. A mí me había dicho que sí que se podría votar por separado. Ahora parece ser que no. Vale, pues yo le solicito, porque usted bien sabe, nosotros sí vamos a dejar claro lo que creemos y consideramos. No vamos a apoyar el primer punto tal y como está planteado. Tampoco hubiéramos apoyado su iniciativa porque no pedían mejorar la cobertura formativa en el ámbito universitario aragonés, en la universidad pública en materias sanitarias y de medicina. Lo que pedían era que se permitiese el grado de medicina en la San Jorge. Y nosotros tenemos, independientemente de lo que dice la ley, y aquí estamos también para plantear dudas y también propuestas de modificación y también trabajo en ese ámbito y en otros ámbitos que sean necesarios para poder llevarla a cabo. Nosotros creemos que no se puede entrar en competencia, que el sistema público, que los derechos sociales, que los derechos y los servicios públicos tienen que ser garantizados por el sistema público. Eso no es nuevo que Izquierda Unida lo diga y, por lo tanto, sería raro que Izquierda Unida votase algo que va en contra de lo que acabo de decir en el ámbito universitario, ¿verdad? Bastante lógico. Por supuesto que hacen falta médicos y por supuesto que hacen falta sanitarios. Y por supuesto vamos a apoyar la medida que tiene que ver con el refuerzo, como ya hemos hecho en la Comisión de Sanidad y en muchos otros debates, de la docencia y de los MIR, de las nuevas plazas de nuevo ingreso para el tema de la pública en la Universidad de Zaragoza. Pero creemos también muy importante, y también se lo hemos reclamado, incluso al rector se lo hemos trasladado, señor Gallán, la necesidad de implantar el campo entero
el grado de medicina en el campus de Huesca. Es curioso, señora Gayán, que ustedes hablen de defensa de la universidad pública, cuando al final se generó incluso un pleito cuando gobernaban ustedes que hubo que resolver después. En fin, hay que ser un poco coherentes también. Y desde esa coherencia, Izquierda Unida le solicita el voto por separado y, si no, no votaremos a favor de su iniciativa. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario de Chunta, señora Sobras. Bueno, señor Trullén, que faltan profesionales sanitarios es una realidad, pero faltan desde hace años y este problema no se ha generado en esta legislatura. Y desde luego que estamos a favor de que se amplíe el número de plazas de estudiantes de nuevo ingreso en el grado de Medicina en la Universidad de Zaragoza. Hay dos fechas que son claves para la sanidad aragonesa. 2001, cuando las transferencias sanitarias en Aragón llegaron infradotadas. 2009, no se repuso todo el personal que se jubilaba y las vacantes se cubrieron con personal que iba saliendo de la Facultad de Medicina y de Enfermería. Y ahí se agravó la carencia de estos profesionales. Y cada vez es mayor la inquietud ante la falta de médicos. Más de un tercio en el 2017 tenían más de 55 años. Cabe esperar que se jubilen próximamente. Y también es necesario hablar de relevo generacional. En Medicina de Familia, el 13% son menores de 39 años y es preocupante. Las causas reales que nos han llevado a este déficit ya las conocemos: desequilibrio entre la oferta y la demanda, porque la demanda es ilimitada y la oferta es limitada y depende de los tiempos y de las personas. Y la oferta formativa de especialistas, que es competencia del Estado, ha sido casi siempre insuficiente. Este debate sobre el MIR debe afrontarse con urgencia por parte del Estado, ya que no es socialmente responsable formar más médicos sin un aumento de plazas MIR, ya que esto acabaría fomentando la fuga de profesionales al extranjero, y que ver con la dispersión geográfica de Aragón, que tiene 18 centros sanitarios repartidos en el territorio. Señor Trullén, creo que ya conoce o debería de conocer que hay que respetar el principio de autonomía universitaria y la competencia para solicitar nuevos títulos oficiales o modificarlos corresponde a las universidades, no al Gobierno de Aragón. No obstante, desde Chunta Aragonesista volvemos a dejar claro nuestro mensaje, el de siempre, porque somos coherentes. Apostamos por impulsar y fortalecer la universidad pública de calidad y gratuita, para que todas las personas, vengan de donde vengan, puedan acceder a estudios universitarios. Señor Trullén, igualdad, no favorecer únicamente a unos pocos. Siempre hemos reivindicado el papel de la universidad como motor de cambio, de desarrollo de Aragón, con un modelo basado en la justicia social, en la superación de desigualdades sociales y territoriales, en el conocimiento, en la investigación. Este es nuestro modelo y este es el que vamos a defender. Déjese de las colaboraciones públicas-privadas y deje que crezca la Universidad de Zaragoza, porque beneficia económicamente a toda la sociedad aragonesa. Estamos de acuerdo en que se amplíe el número de plazas, como he dicho, de estudiantes en la Universidad de Zaragoza, todas las necesarias, pero no en la universidad privada, porque no es nuestro modelo, y de lo que tratamos es de fortalecer y garantizar los servicios públicos, y la universidad es un servicio público, le pese. Pedimos la votación por separado de las enmiendas que se han presentado y nos gustaría saber también qué es realmente lo que al final tenemos que votar, porque en un principio se ha dicho una cosa, ahora se ha dicho otra, entonces desde luego para tenerlo claro. Gracias, presidente. Gracias, señora Sobras. Pues, señor Trullén, para fijar su posición respecto a las enmiendas, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, señora Carbonell, llevamos hablando no solo todo el día, sino desde hace 3 días. Y siempre con espíritu de consenso. Con ese espíritu de consenso, respecto a la enmienda de Partido Socialista, Podemos y PAR, estamos a favor de incluir ese punto en el que comentan de ampliar, junto con la Universidad de Zaragoza y respetando la autonomía universitaria, el número de plazas de estudiantes de nuevo ingreso en el grado de Medicina, porque, insisto, creemos en la colaboración público-privada. Nuestro punto era respecto a la universidad privada, ese punto es respecto a la universidad pública, ningún problema. Ningún problema tampoco en aceptar las enmiendas de Partido Popular y Vox respecto al grado completo de los estudios de Medicina en el campus de Huesca, pero sí que hemos llegado a un acuerdo para transaccionar ambos textos de ambas enmiendas en un punto que quedaría tal que así: impulsar la implantación del grado completo de los estudios de Medicina en el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza.
Y también con espíritu de consenso y para que no quede ninguna duda de que no estamos pidiendo nada ilegal, sí que nos gustaría transaccionar ese primer punto en el que hablan de respetar la normativa e incluir ese término en uno de los puntos de la proposición, de forma que nuestra propuesta respecto a la Universidad San Jorge quedaría redactada tal que así: facilitar y posibilitar todos los trámites que estén en su mano, respetando la normativa vigente para la implantación del nuevo grado de Medicina en la Universidad San Jorge de Zaragoza. El texto que he redactado y que haré llegar a la mesa lo tienen todos ustedes. Y sí que es verdad que en algún momento, después de todas las horas de debate, les he dicho que iba a aceptar la votación por separado, pero reconozco que cambio de opinión, porque después de todo el debate me parece coherente y después del espíritu de consenso que hemos tratado de tener desde el Partido Ciudadanos, que esto se vote entero. Es decir, si vamos a apostar por la universidad privada, se apuesta, pero también por la pública y también por la implantación completa del grado de Medicina en Huesca. Por lo tanto, no se admite la votación por separado. Entiendo que todos los grupos saben exactamente en los términos en que se va a votar. Pues sí que ruego que la mesa también lo conozca y nos lo pase cuanto antes. Si lo saben todos ustedes y sin ser votación separada, porque no la acepta el señor Trullén, votamos la iniciativa tal como ha explicado y como conocen todos ustedes el texto transaccional. Comienza la votación. Finaliza la votación, 63 presentes, 62 emitidos, votos a favor 54, en contra 1 y 7 abstenciones. Se pide la repetición de la votación. Volvemos a votar. Comienza la votación. Finaliza la votación, 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 54, en contra 1 y 8 abstenciones. Por tanto, queda aprobada la iniciativa en los términos transaccionados. Explicación de voto, Izquierda Unida. Sí. Señor Sanz. Señor Trullén, yo lamento muchísimo que el objetivo de su propuesta no fuese apoyar, por un lado, la universidad privada, si usted así lo considera, y por otro lado la universidad pública, como así consideramos todos y todas, sino intentar meter de rondón un acuerdo unánime o que no contase con ningún voto en contra de la apuesta por la competitividad y por el campus privado de la Universidad de San Jorge en el ámbito concreto de medicina, pero si la pandemia hubiese sido de otro carácter, pues sería de otra naturaleza la titulación que ustedes pedirían para la San Jorge. Y es una pena, porque desde luego Izquierda Unida hubiese votado favorablemente a las propuestas de transacción de Vox y de PP con el tema del grado en Huesca, no tenemos ningún problema, lo llevamos defendiendo mucho tiempo y por supuesto mejorando también la sanidad en el ámbito de la formación de la Universidad Pública de Zaragoza. Pero ustedes no querían eso, querían otra cosa y yo he de reconocerles que bueno, casi lo consiguen, pero desde luego Izquierda Unida no va a ser cómplice de estos acuerdos porque son acuerdos que suponen un paso atrás también importante y desde luego con nosotros no va a contar. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario de Vox, Grupo Parlamentario de Chunta. Señora Las Obras. Gracias, presidente. Bueno, señor Trullén, pues ha sido poco valiente, muy poco valiente, al no aceptar la votación por separado y lo que ha quedado claro es que a usted y a su grupo parlamentario única y exclusivamente le interesaba el grado de medicina en la San Jorge. De lo contrario, hubiesen admitido la votación por separado, que es lo que le hemos pedido diferentes grupos cuando hemos comparecido. Y usted ha demostrado que lo que quiere es beneficiar a la privada en beneficio de la pública. Si hubiese aceptado la votación por separado, hubiésemos votado no al punto número 1 y sí al punto 2 y 3, porque apuesta por la universidad pública en Zaragoza, en Huesca y en Teruel. Lamentamos mucho lo que ha pasado después de un debate que ha surgido a lo largo de toda la mañana. Gracias, señora Las Obras. Grupo Parlamentario de Podemos, señora Carbonell. Sí, muchas gracias, presidente. Pues usted lo ha dicho, señor Trullén, llevamos 3 días con esta PNL
Mal hecha, señor Trullén, está mal hecha. Usted, con la iniciativa original, estaba cometiendo un delito. Y por mucho que en la transacción usted ponga, respetando la normativa vigente, facilitar y posibilitar todos los trámites es un delito. Por eso nos hemos abstenido, porque este grupo parlamentario sí que está a favor de ampliar las plazas de medicina en la Universidad de San Jorge, porque siempre hemos apostado por una universidad pública. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Señora Carbonell, Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor Trullén. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer a los grupos que han apoyado la proposición en su conjunto. Yo creo que hemos hecho un ejercicio de tratar de encontrar puntos en común. Es cierto, la señora Las Obras dice que nuestro interés estaba en la San Jorge. De eso trataba la proposición no de ley, que ha sido enriquecida con aportaciones del Partido Socialista, del PAR, del Partido Popular y de Vox. Ha sido enriquecida precisamente en los términos que a usted le gusta más, que es incluir también a la universidad pública. Señora Carbonell, creo que he sido bastante claro con mi exposición. He dicho que a la señora Díaz no le quedaba más remedio que cumplir la normativa. Si en algún momento pensase que la ha incumplido, que la va a incumplir, no saldría a ese estrado, iría a la Fiscalía, que es donde debería ir usted si cree que yo estoy cometiendo delito, porque a lo mejor ha sido un error verbal, pero ha dicho que es un delito lo que yo estoy proponiendo. Entonces, le insto a que concrete o vaya a la Fiscalía si considera que esto es un delito. Evidentemente, yo estoy seguro de que el Departamento de Universidad va a cumplir la normativa. Y lo que queda aquí reflejado es un posicionamiento político respecto a la colaboración público-privada, que además ha obtenido una mayoría bastante importante en esta Cámara y, por lo tanto, yo creo que todos debemos estar satisfechos. Muchas gracias. Gracias, señor Trullén. Grupo Parlamentario Popular. Señora Gallán. Sí, bueno, pues agradecer al Grupo de Ciudadanos y de Vox que hayamos llegado a una transacción y al Grupo Socialista. Y decirle a la señora Carbonell que, claro, si le parece que una iniciativa tiene que instar a tramitar una solicitud, creemos que es algo que de oficio va a hacer la consejería, porque si tenemos que impulsar a que haga de oficio lo que tiene que hacer, entonces ya no sé de qué estamos hablando. Esperemos que la consejería, cuando haya recibido la solicitud, sea ágil y transparente en esa tramitación del grado de Medicina de la Universidad de San Jorge. Gracias, señora Gallán. Grupo Parlamentario Socialista. Señora Salún. Gracias, señor presidente. Señor Trullén, le vuelvo a repetir, el Gobierno de Aragón, respetando la autonomía universitaria de la mano de la universidad, debe sencillamente tramitar cumpliendo la legislación vigente como ya se está haciendo. Nos reiteramos en esa palabra, también lamentamos que no se haya podido hacer esa votación por separado, pero bueno, de alguna forma también le tenemos que agradecer que haya aceptado esa transacción de la primera parte de nuestra enmienda y que haya aceptado la segunda parte íntegramente. Lo que sí que nos llama la atención, señora Gallán, es que aquella consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte que tuvo el Gobierno, su Gobierno, llamada la Dolores Herrate, que tachó de irrisoria la reivindicación de completar el grado completo de medicina en Huesca, pues no sé, ustedes cuando gobiernan piensan de una forma y cuando están en la oposición piensan de otra. Me parece una incongruencia por su parte. Quiero recordarles también que en el curso 2000 y 2011 dejó de impartirse el tercer curso en el campus de Huesca, que se disminuyó el número de estudiantes de 60 a 45, que se produjo una jubilación forzosa de profesionales médicos de la que derivó un pago de indemnizaciones que aún a día de hoy estamos haciendo y que entre el 11 y el 18 se produjo un bloqueo en el Ministerio de Sanidad de propuestas de ampliación de la capacidad docente y de la acreditación de nuevos profesionales. Ya sabe quién gobernaba en ese momento, ¿verdad? Nada más que decir. Gracias, señora Salón. Debate y votación de la proposición no de ley número 370-22 sobre la armonización del impuesto de patrimonio y el dumping fiscal, presentada por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón. Para su defensa, señor Sanz, tiene la palabra. Señorías, cerramos el pleno del día de hoy con un debate que hemos tenido a lo largo de todo el día de hoy, pero especialmente durante la comparecencia del consejero de Hacienda. Un debate importante en un momento crucial en el que las brechas de desigualdad van agravándose y en el que poco a poco vamos perdiendo una de las esencias fundamentales de nuestro Estado social y de derecho, de bienestar,
que es la garantía de derechos fundamentales a través de unos servicios públicos fuertes, bien financiados, que garanticen justicia y redistribución de la riqueza mediante la inversión en derechos sociales, en derechos públicos, en servicios públicos y también justicia y redistribución de la riqueza desde una perspectiva fiscal, es decir, haciendo que pague más quien más tiene, es algo así de sencillo, ¿no? Y creemos que es importante traer este debate desde la serenidad que implica también el acompasarlo con el ritmo de los debates que tienen que ver con la política de gastos y de financiación de los servicios públicos. Porque sin dinero recaudado justamente, tal y como dice el artículo 31 de la Constitución, no vamos a tener servicios públicos. Lo diga quien lo diga, eso es así, eso es así. Y desde esa perspectiva nosotros abordamos precisamente cómo fortalecer la capacidad en un momento crucial del sector público para bueno, pues esas cuestiones que tanto reclamamos, esos derechos sociales, esa sanidad, esa educación, esas infraestructuras viarias, ese transporte, pues sean sufragados debidamente. Y queremos situar ese debate desde bueno, una óptica clara. Se está quebrando el modelo de construcción de las políticas fiscales de nuestro Estado, porque estamos, a lo largo de los años se ha visto puesto de manifiesto, esta mañana damos algunos datos, pero estamos últimamente agravando esa carrera desfiscalizadora y confundiendo competencia fiscal con competitividad, que no es lo mismo. Los impuestos, como el de patrimonio, que es el que nos ocupa hoy, cedidos por el Estado, deben gestionarse en base a los principios que regula la Constitución y también a los principios que regula el sistema de ingresos de las comunidades, que tiene dos cuestiones fundamentales. No puede implicar privilegios económicos o sociales ni suponer la existencia de barreras fiscales en el territorio español y tampoco puede olvidar que debe garantizar la suficiencia de recursos para el ejercicio de las competencias propias de las comunidades. Yo les hablo de que eso se está quebrando. Cuando un portavoz parlamentario sube a esta tribuna a hablar de ser competitivos con otras comunidades, está quebrando ese principio. Está quebrando el principio de solidaridad, está quebrando el principio de corresponsabilidad y está quebrando el principio de unidad, ese que tanto reclaman las derechas, la unidad. Bueno, pues lo que Izquierda Unida hoy trae a este debate es que esta Cámara se posicione frente a aquellos propuestas que facilitan el dumping, que quiere decir la captación de bueno, pues haciendas elevadas, o sea, personas con mucho poder económico, contribuyentes, bajando impuestos en sus territorios, en este caso concreto, exclusivamente el de patrimonio. Porque eso está sucediendo con mal éxito. Decía el otro día un diario económico nacional que Aragón, Baleares y Valencia han ganado más ricos que Madrid, decía, no lo dice Izquierda Unida, lo dice el diario, más ricos que Madrid sin bonificar el impuesto de patrimonio. Quizá haya más elementos para garantizar esa competitividad que ustedes plantean. Estamos hablando de un impuesto que supone tan solo el 0,6% de total de ingresos de la Hacienda española. Pero es importante. Es un impuesto importante, porque cumple con ese principio de progresividad. ¿Por qué cumple con ese principio de progresividad? Bueno, pues porque tienen que declararse por norma general aquellas personas que no son el vecino del tercero, son personas con un patrimonio neto de más de 700.000 euros, excluyendo esos 300.000 euros de primera vivienda y, sobre todo, todas las deudas, señorías. Es decir, estamos hablando de patrimonio neto. Y en algunas comunidades como la nuestra pues, varían esos márgenes. ¿Por qué es importante que esta Cámara se posicione frente al dumping fiscal? Porque estamos todos los días reclamando financiación a Madrid. Y lo que no podemos hacer aquí es no cumplir con nuestra capacidad, no explotar nuestra capacidad fiscal, no hacer el esfuerzo de garantizar una progresividad justa y luego ir a pedir dinero a Madrid, que es lo que hace el Partido Popular en Andalucía o es también lo que hace la señora Ayuso en Madrid. No puede ser que las comunidades ricas usen estas herramientas para ser más ricas o intentarlo y tampoco puede ser, como les digo, que se aprovechen aquellas que necesitan del sistema general para recibir fondos del conjunto. Por lo tanto, es una iniciativa muy política, porque es muy política y lo único que pide son dos cosas, que nos posicionemos en contra del dumping fiscal, punto uno, rechazar las prácticas de las comunidades autónomas que alientan el dumping fiscal y dos,
que no permitamos deducciones ni bonificaciones al patrimonio desde la labor del consejero de Hacienda en el ámbito del Consejo Territorial de Política Fiscal y Financiera, que permitan la deducción o bonificación de la cuota íntegra del impuesto. Es decir, que lo dejen a cero, que impidamos eso, que lo dejen a cero. Una cuestión que el Partido Socialista ha defendido en tribuna, Podemos ha defendido en tribuna, incluso el portavoz del PAR también en algún caso ha dicho que eso es desleal. Pues cumplamos, señorías, cumplamos y mandatemos a nuestro responsable político de Hacienda a que traslade a Madrid que Aragón cumple, pero también quiere que cumplan el resto de comunidades autónomas. Porque aquí no estamos hablando de territorios, aquí estamos hablando de personas ricas que tienen que aportar más que aquellos que tienen menos. Eso es lo que les pide Izquierda Unida y, por favor, apoyen este iniciativa. Gracias, señor Sanz. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para su defensa, señor Sanz, desde el escaño tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que este debate, primero no tengo tiempo para abordar el tema que se plantea. Yo lo veo desenfocado. Estaría dispuesto a entrar en un análisis del impuesto de patrimonio, sí. No me duelen prendas para ello, pero vamos a ver, rechazar las prácticas de las comunidades autónomas, ¿cuáles? ¿Las del régimen común o las del régimen especial también? ¿Cuáles son? Es decir, la única comunidad autónoma que ha sido condenada por la Unión Europea, por su tribunal, por prácticas, no me gusta hablar de dumping, pero sí combativas con otras normativas y que fue ilegalizada, es el País Vasco, porque combatía no solo contra otras comunidades autónomas, sino contra normativas fiscales estatales del resto de países de la Unión Europea. Ahí sí que se hizo eso que usted llama dumping y a mí no me gusta llamar, ¿no? Y en segundo lugar, el segundo aspecto es el impuesto de patrimonio, volvemos a lo mismo, es decir, armonización. Vamos a ver, la armonización que ya podría haberse producido con la propuesta que se acaba de realizar por parte del Estado, pues resulta que hay un territorio donde no se puede realizar esa armonización. Y volvemos a lo mismo. Hay españoles de primera y españoles de segunda. Y yo, si me tienen que armonizar, que me armonicen con los españoles de primera, no con los de segunda. Y es así de sencillo. Por eso le he presentado una enmienda donde el punto 1 dice la autonomía financiera que sea respetada. Acabamos de hablar del respetar la autonomía de las universidades y me parece bien, la comparto por respetar la autonomía financiera, mientras el marco jurídico así está establecido. Es que el marco jurídico, la LOZCA y demás normativa establece unas normas. Si no nos gusta, hay que cambiarlo. Pero mientras esté, hay que respetarlo. Y, por lo tanto, vamos a respetar esa autonomía financiera. Y el segundo aspecto es que, como norma general, pues que no se eleve el esfuerzo fiscal, que por otra parte es el acuerdo que tiene el Gobierno actual, que se respeten las competencias de las autonomías y que se dote de competencias suficientes, porque es posible, eso es posible. No es necesario incrementar ilimitadamente los recursos. No tengo tiempo y tengo pocas esperanzas de que me acepte la enmienda. Gracias, señor Sanz. Turno para el resto de grupos no enmendantes. Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros pedíamos la votación por separado porque al final yo creo que independientemente del fondo de la iniciativa debe hacerse simplemente la advertencia de que no existe un concepto único de que sea dumping fiscal ni de dónde pueda estar el límite entre esas conductas y la legítima autonomía financiera que corresponde a lo que son las comunidades autónomas. Yo creo que especialmente también en la propuesta, en el punto número 2, la propuesta de eliminación de deducciones y bonificaciones, yo creo que no podría aprobarse en esos términos porque, aunque seguramente va dirigida contra las bonificaciones del 100%, cercenan también la capacidad normativa de las comunidades autónomas en este impuesto. Nosotros votaríamos diferente entre puntos y pediríamos la votación por separado. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Vox, señor Arranz. Gracias, señor presidente. Ya hemos hablado hoy de política fiscal y de los distintos modelos que defendemos las diversas fuerzas políticas que componemos estas Cortes. Esta iniciativa de Izquierda Unida se dirige exclusivamente a su electorado, a sus acólitos, que aceptan sin cuestionar pues ese discurso un tanto absurdo y pueril, ¿no?, de ricos contra pobres, empresarios contra obreros, luchas que, por cierto, van perdiendo rentabilidad y se ven obligados a abrazar otras banderas, ¿no?, el enfrentamiento hombres contra mujeres, la hecatombe climática, la amenaza nuclear. Lo único que buscan es polemizar, acaparar foco y vender su marca, ¿no? La campaña electoral ha empezado demasiado pronto.
Y volvemos a repetir que asistimos con gran desolación al espectáculo de las últimas semanas, ¿no? La pugna entre partidos, entre regiones y entre varones. Y ello es una prueba más de las consecuencias de la balcanización que supone el modelo autonómico también en cuanto a impuestos. Y, en cierto modo, compartimos la idea que refleja el punto primero de su iniciativa de armonizar, pero claro, cuando ustedes hablan de armonizar, quieren decir incrementar. Y nuestro grupo aboga por la supresión del impuesto de patrimonio. Impuesto que es una anomalía en el entorno de la Unión Europea. Existe, creo que es en Suiza y en Noruega únicamente. Y es una recaudación que además no tiene ningún peso específico ni un valor significativo y que tiene también este impuesto un carácter confiscatorio porque se están gravando la misma riqueza, los mismos ingresos con el IRPF, con el patrimonio, con sucesiones, con donaciones, están gravando lo mismo. La propuesta es por ello de todo anacrónica para nosotros, que choca frontalmente con el progresismo del que quieren hacer gala. Pero claro, progresismo y comunismo pues no pueden casar, es imposible. Ayer, por cierto, Pedro Sánchez tuvo que reconocer los 2,7 millones de niños en riesgo de pobreza y exclusión que hay en España. Un 27% de la población está en riesgo de pobreza, según el INE, lo que demuestra nuevamente que el socialismo que predican es una fábrica de miseria. Y a Vox le preocupa esto, que cada vez hay más pobres, y ustedes están con que vamos a atacar a los ricos. Pues es que lo que hacen es crear más pobres y eso no es la solución. Señoría de Izquierda Unida, para repartir la riqueza primero hay que crearla. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Grupo Parlamentario de Chunta. Señora Martínez. Gracias, señor presidente. Un poco de comentario de texto. Señora Arranz, no se puede criticar que unos hablan de ricos y pobres para que usted acabe hablando de pobres. Usted no, y luego, otra cosa, que aquí no estamos hablando de no generar riqueza, sino de los que ya han generado riqueza y que tienen riqueza que aporten un poquito más, solo un poquito, solo un poquito. No nos vamos a despeinar aquí mucho. De cualquier forma, señor Sanz, creo que merece la pena un debate respetuoso a la proposición no de ley que nos presenta hoy. Es verdad que con poco tiempo. Sobre el primer punto, yo lo rechazo abiertamente las prácticas que se están llevando por parte de algunos dirigentes de comunidades autónomas. ¿Están consiguiendo el dumping fiscal? Yo eso ya no lo tengo tan claro. Yo no sé, no lo tengo tan claro que porque Madrid baje sus impuestos a los ricos, señor Aznar, señora Arranz, a los ricos, porque ha tocado el impuesto de patrimonio, para ello, bueno, pues vayan a ver allí más empresas o se vayan a trasladar más personas a vivir. Tengo serias dudas de eso. Bueno, usted ya ha nombrado un informe de un medio de comunicación experto en el tema, que son otras comunidades autónomas las que crecen en ricos, como es Aragón, como es Valencia, como es Baleares, pero bueno, aquí hay muchos estudios. De cualquier forma, yo creo que Madrid juega con ventaja. Y Madrid juega con ventaja porque tiene un don que la caracteriza, que es la capital del Reino de España, y eso por sí misma le hace generar riqueza. Con lo cual, cuando baja el impuesto de patrimonio, lo único que hace es favorecer a un 0,1%, pero ella más que menos el riñón lo tiene cubierto. De hecho, se permite el lujo de poner becas para los que más tienen en la privada. Dicho esto, el problema es, por ejemplo, lo que le ocurre al señor Moreno Bonilla, que una semana le baja el impuesto de patrimonio y a la semana siguiente, con la excusa de la sequía que ya veníamos arrastrando desde la primavera, dice que necesita 100 millones más o menos los que se exime por el impuesto de patrimonio. Esa cuenta me la sé, señora Susi. Con lo cual, yo personalmente creo que el punto número 1 merece votarse que sí. Y ya le adelanto que pido la votación por separado. En cuanto al punto número 2, mire, lo de acción-reacción
lo de acción-reacción no sé si es una buena práctica, que creo que es un poco lo que usted dice. Y le voy a decir por qué. Bueno, lo de acción-reacción ya salió la ministra Montero el otro día y puso las cosas en orden con este impuesto a la solidaridad. Yo, de cualquier forma, también creo que no es bueno para empezar el nombre. No es bueno para empezar el nombre, porque todos los impuestos se tienen que basar en el principio de solidaridad. Todos, todos. Pero nosotros sí que creemos en la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. Señor Sanz, creemos en la autonomía fiscal de las comunidades autónomas porque creemos en la autonomía política de las comunidades autónomas, no para bajar impuestos exclusivamente, que es para lo que usted dice. Entonces, nosotros creemos que hay que hacer un impuesto, o sea, una revisión de todo el sistema de impositivo, como hemos dicho en todos los debates. Ir troceando los impuestos es ir parcheando la situación. Creemos que para evitar el dumping fiscal, donde hay que hacer la Concluya, reforma, por favor. voy concluyendo, en el sistema de financiación autonómico. Y aquí sí, exigir la corresponsabilidad fiscal. Lo que no quiero yo es forzarme con mis vecinos y vecinas pidiéndolo a través de impuestos. No me lo tienen por qué sufragar el resto o la comunidad del Estado con más financiación. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Podemos. Señora de Santos. Bueno, el último punto del orden del día no es ni baladí ni es una tontería, aunque se hayan escuchado muchas. Me parece muy importante que desde Aragón aparezca un rechazo serio a las prácticas desleales de otras comunidades autónomas. Me parece una buena propuesta. En ese sentido, el primer punto, nos unimos a esa petición del voto por separado. Y en cuanto al debate que propone de centrarnos en uno de los impuestos, pues ahí ya es más complejo, ¿no? Porque así, sin ver números, tablas ni realidades, a mí me cuesta decir eliminación de las exenciones al 100%, porque nosotros en algunos impuestos pedimos exenciones al 100% en algunas situaciones. Es decir, como bien decía la portavoz de Chunta Aragonesista, lo que necesitamos es un sistema de financiación autonómico justo, que tenga en cuenta la corresponsabilidad fiscal de los territorios, o lo que se está haciendo, por ejemplo, hoy en la primera ley, una de las leyes que aprobábamos esta mañana. Si tú eres correctamente recaudador dentro de tus capacidades en tu ayuntamiento, tú me pedirás más dinero o menos dinero. Pero lo que no puede ser es que tú les des jauja o no te enfrentes a lo que significa ser recaudador, que es una de las cosas malas de un alcalde es que tiene que cobrar impuestos, ¿no? Bueno, pues si tú decides no cobrar impuestos para ser el bueno de la peli, luego no le pidas dinero a papá comunidad autónoma o a papá Estado, ¿no? Bueno, pues en este caso lo mismo. Tenemos que hablar del sistema de financiación autonómico correcto, global, justo, sin fondos especiales según la comunidad autónoma o fondos por detrás o fondos de cohesión, o sea, transparente y claro, y que tenga muy en cuenta la corresponsabilidad fiscal. Y allí nosotros seguiremos exigiendo esa autonomía local en Aragón, por ejemplo, que según el momento, según la situación y según la inclinación política tengamos ese margen de poder bonificar los impuestos. Y insisto, y si bonificas al 100% no recibas ni pidas luego, que es lo que estamos diciendo, esa incoherencia. Hay que recordar que ahora mismo la base liquidable de este impuesto en Aragón debe ser superior a 400.000 euros, es decir, que les deseo a todos ustedes que paguen este impuesto de corazón y que la vivienda habitual está exenta cuando vale menos de 300.000 euros, que también les deseo que vivan ustedes en una vivienda de 300.000 euros. Muchas gracias. Gracias, señora de Santos. Grupo Parlamentario Popular, señora Susín. Gracias, presidente. Entonces, señora Martínez, la conclusión es que el señor Feijóo y el señor Moreno lo hacen tan mal que tienen mayorías absolutas y ustedes lo hacen tan bien que necesitan 4 para montar un gobierno. En fin. Señor Montero, perdón, señor Sanz, ha venido usted con esta iniciativa a ponerle la guinda al día.
Mire, usted sabe que merece, lo sabe, todo mi respeto, sobre todo a la firme convicción que tiene usted en sus ideas y principios. Pero esta iniciativa, señor Sanz, es un panfleto de la primera a la última línea de falacias comunistas. Mire, yo ya le adelanto que votaremos que no. Pero no porque sea el impuesto, sí, ríanse tanto, pero oiga, mire, los que bajan impuestos y quitan patrimonio tienen mayoría absoluta. A ustedes, de momento, no se les espera la mayoría absoluta. Miren, no vamos a votar que no porque sea el impuesto de patrimonio. Vamos a votar que no porque va en contra, siempre va en contra de algo y nunca a favor de todo, señor Sanz. Mire, ¿sabe lo que decía Ronald Reagan? Un ultraliberal, ¿eh? Decía que un comunista es alguien que ha leído a Marx y un anticomunista es alguien que ha entendido a Marx. Pues, señor Sanz, los ciudadanos no comulgan con sus ruedas de molino. El resultado de su discurso lo vimos cuando cayó el muro. Miseria y falta de libertad. Sí, es que está usted, es que este discurso lo ha abierto usted desde el minuto cero. Ricos y pobres, el enfrentamiento de ricos y pobres. Mire, a los aragoneses por favor. Y a mí también nos hubiera gustado que hoy hablara sobre bajadas de IRPF para ayudar a las familias, sobre medidas para todas esas comunidades de personas mayores con calefacción central que ya han decidido que no van a encender la calefacción este invierno porque no pueden asumir la factura del gas o del gasoil. Nos hubiera gustado que presentara iniciativas para bajar la cesta de la compra de las familias, pero no, usted no propone. Usted, como buen seguidor de Marx, dispone. Y siempre dispone contra alguien. Fíjese, señor Sanz, si uno intenta hacer una buena comprensión lectora de los principios del comunismo, de Engels, por ejemplo, y analiza morfológicamente las 40 páginas de los principios del comunismo, pues fíjese qué verbos se utilizan. Restringir, expropiar, confiscar, obligar, eliminar, centralizar, cerrar, destruir y concentrar. Y así las 40 páginas. Señor Sanz, es una falacia que las políticas fiscales en España hayan conducido a tasas de desigualdad social y destrucción de empleo. Es una falacia hablar de destrucción fiscal en comparación con la eurozona, de presión fiscal, cuando somos uno de los 5 países de la OCDE con mayor presión fiscal. Es una falacia que usted habla de lo que se deja de recaudar tributaria que tiene capacidad de incrementar la recaudación a los niveles que usted pretende es el IRPF. Y además es cínico que usted hable en su PNL de falta de equidad porque usted apoya en Aragón a un gobierno, el de Javier Lambán, que penaliza las rentas medias y bajas y premia a las altas en el impuesto sobre la renta. Y en 3 años y pico de legislatura no ha presentado ni una sola iniciativa para arreglar eso, ni una sola iniciativa. Así que, señor Sanz, mire, yo reitero, vamos a votar en contra de sus iniciativas. Sus recetas apenas tienen poder recaudatorio, son revanchistas, fruto de no sé qué resquemor o de no haber comprendido a Marx. Lo que usted prefiera, señor Sanz. Gracias. Gracias, señora Susín. Señor Galeán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Sí, gracias, señor presidente. Ya disculparán porque no estoy yo muy preparado para hacer un debate a esas alturas que me han precedido algunos portavoces aquí hablando ya de marxismo, Engels, etcétera, etcétera. No sé si es lo mío que llevo hoy o las alturas de la tarde ya a la que estamos, pero, señora Susín, yo creo que ustedes quizás no es que tengan que gobernar en mayoría absoluta, es que o gobiernan con mayoría absoluta o no gobiernan de ninguna manera, porque cuando tienen que gobernar en coalición acaban antes y de mala manera, con lo cual al menos un respeto para los que sabemos gobernar en coalición. Mire, señor Sanz, en cuanto a su PNL, por cierto, ayer me acosté socialdemócrata y hoy creo que me voy a acostar mitad socialdemócrata y mitad algo comunista, porque decía la señora Susín ahora, hablando de la PNL, que recogía una gran dosis de comunismo. Y yo, señor Sanz, tengo que admitir que compartimos gran parte del diagnóstico que usted ha formulado en esta exposición de motivos, con lo cual por eso digo que algo de comunista debemos aquí compartir. Es verdad, yo admito ese espíritu de justicia fiscal, de progresividad,
Es obvio que el modelo necesita una reforma, estamos de acuerdo, que debe haber un reparto más justo de la tributación entre rentas del trabajo y del capital, seguramente también estamos de acuerdo, y que quizás en esa medida en que las rentas de capital no están quizás suficientemente penalizadas en el IRPF, tiene más motivo que dispongamos de impuestos como el del patrimonio o de otro tipo de impuestos que se gravan en otros países, otros hechos imponibles similares a gravar ese tipo de riqueza, que a pesar, señor Arranz, de que usted introduzca en el buscador eso de impuesto de patrimonio y no le aparezcan en ningún otro país, no quiere decir que no exista. El problema es que no se llama impuesto de patrimonio, se llama de otras maneras. Permítame la aclaración. No, infantiles no, se trata de un poquito de cultura general. Somos conscientes además también de que hay comunidades autónomas que por un lado ruegan a Dios, y no lo digo con segundas intenciones, y con el otro le están dando al mazo, efectivamente, y hay que hacer una reflexión sobre este punto y por eso se le pide la votación por separado. Dicho lo cual, es cierto que compartiendo gran parte de ese espíritu y de esa música que decía en su exposición de motivos, vemos también determinadas propuestas que quizás ponen en duda o menguan la capacidad y la autonomía, como ha dicho también algún otro portavoz, de las comunidades autónomas en esa corresponsabilidad fiscal de la que los socialistas estamos plenamente convencidos. Por tanto, le pido esa votación también por separado. Eliminemos del escenario según qué falacias que dicen algunos otros portavoces y veamos los datos tal y como son, objetivos y reales. No inventemos aquí cuestiones como dicen algunos portavoces, y al mismo tiempo creo que también obedece un debate mucho más generalista, mucho más global de los modelos fiscales y no ir capítulo por capítulo, porque al final los libros así no se leen en condiciones. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Galeano. Señor Sanz, para fijar la posición sobre la enmienda y la solicitud de votación por separado. Sí, yo creo que el señor Sanz ya conoce el sentido de la posición de voto con respecto a la enmienda. No la vamos a aceptar y sí aceptaremos la votación por separado. Gracias. Señor Sanz. Entonces se vota la iniciativa tal cual, dos votaciones por cada uno de los puntos, una votación por cada uno de ellos. Votamos en primer lugar el punto número 1, comienza la votación. Finaliza la votación, 62 presentes, 62 emitidos, votos a favor 34, en contra 28, ninguna abstención. Queda aprobado dicho punto. Votamos el punto número 2, comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 1, en contra 62, ninguna abstención, por lo tanto decae el punto número 2. Explicación de voto, señor Sanz. Gracias, presidente. Señorías, yo entiendo que a estas alturas de la tarde la tentación para caricaturizar de forma casi tabernaria un debate como este pueda seducir a alguna de sus señorías, pero sí les pediría un poco de rigor, de esfuerzo, permítanme, y con todo el respeto que les tengo y ustedes lo saben, de inteligencia a la hora de abordar un debate de este cariz. Mire, señora Susín, quiero decir, yo creo que el portavoz del Partido Socialista ha dado en el clavo. Nosotros no nos hemos puesto en modo comunista. Yo creo que usted tiene malas fuentes para entender a Marx. Tiene malas fuentes. Si no ha leído usted a Marx, puede hacerlo, y yo le puedo derivar, que yo tampoco soy un especialista, pero le puedo derivar a algún profesor de la Universidad de Zaragoza que sienta cátedra en el asunto y quizá es menos incluso, bueno, por supuesto que es menos dogmático que usted. A ver, por favor. En cualquier caso, que se ha citado a Reagan, a Engels, pues ahora que se cita a Marx tampoco pasa nada. Oye, a ver, ustedes estaban hablando de esto como estuvieran en la barra de un bar, y no, este debate es muy serio, señorías, y estábamos única y exclusivamente intentando rescatar una cuestión que es fundamental. Se están quebrando los principios socialdemócratas y liberales
Es verdad que con un poco de empuje también del Partido Comunista que estábamos en la elaboración del texto constitucional, precisamente se están quebrando los principios que dan sentido a ese Estado social y de derecho, que no fue socialista, que era social y de derecho. Por eso lo he querido citar yo desde la tribuna. ¿Por qué? Porque ustedes están malversando una potestad delegada, pactado así, competencialmente hablando, y están llevándolo a unos extremos absolutamente insostenibles. Claro que hablamos en positivo, señora Susín. Nosotros hablamos de la defensa de los servicios públicos. Ustedes hablan de desmantelarlos, porque al final su propuesta fiscal en Aragón son 300 millones menos. Díganme qué van a recortar. ¿Qué van a recortar, señora Susín? Por lo tanto, por supuesto que hablamos en positivo. Y señora Ranz, acabo, señora Ranz. Sí. Mire, si usar los niños pobres para justificar que aquellos que tienen un patrimonio neto de más de 700.000 euros descontando vivienda y todas las deducciones del mundo, no es usar a los pobres para garantizar la riqueza de los ricos, dígamelo usted. Señor Sanz, es una explicación de voto. Muchas gracias. Grupo Aragonés. Grupo Parlamentario de Vox, señor Arranz. Brevemente, señor presidente. Pues al señor Galiano, que bueno, igual nos va a ilustrar luego en esas competencias y sabiduría que tiene al respecto, pero le cito el Instituto de Estudios Fiscales. Solo España mantiene el impuesto de patrimonio como tal entre los países que forman la Unión Europea. Es un impuesto en desuso desde la perspectiva internacional. Espero que nos ilustre luego. Gracias. Gracias, señor Arranz. Grupo Parlamentario de Chunta, señora Martínez. Gracias, presidentes. Pues para agradecer al señor Sanz que, a pesar de la vehemencia que pone en sus posiciones, nos haya aceptado la votación por separado y pueda reconocer de esta forma que cualquiera podemos proponer una solución encima de la mesa. Así que, pues, muchas gracias. Y luego, yo creo que, por si acaso, esto ha generado alguna suspicacia. Por ahora, yo esta mañana he dicho que conocemos lo que publica, las peticiones que hace el Partido Popular, que se publican en las enmiendas que ellos presentan a los presupuestos de la comunidad autónoma. Y sí que ustedes estarían por rebajar la calidad de los servicios públicos, porque la enmienda que usted presentó, señora Susín, en el ejercicio pasado, en esos descuentos que hacía en el IRPF, sí que tenía un valor. Tenía un valor aquella enmienda. Lo que ustedes han presentado, lo que vayan a presentar, lo desconozco, porque no lo han registrado todavía, ni es público. Pero la enmienda que ustedes registraron a los presupuestos del 2022 tenía un valor por entre 300 y 400 millones de euros. Es decir, ustedes pretendían mejorar la sanidad, mejorar la educación, mejorar las políticas sociales y todo el chorreo de bonos, que no es poco, los que ustedes piden, con 400 millones de euros menos. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Podemos. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Sanz. Sí, gracias. Bueno, esperaba que no admitiese, sin duda alguna, la propuesta, como imagino que usted esperaba que yo no votase a favor de lo suyo. Bueno, yo sí que he leído a Marx, he leído mucha filosofía y, joder, es que es un poco tostón, se lo digo sinceramente. Pero, sin embargo, hay un libro muy interesante sobre España que sí que recomiendo leer. Y es verdad que hay un catedrático de la Universidad de Zaragoza que habla mucho escribe algo muy interesante, pero incluso él es revisionista y habla sobre ciertas posturas economicistas que hay que abandonar. Me parece muy interesante. Si nos damos cuenta, en el punto primero, lo que hemos votado, no se habla solo de patrimonio, se habla de determinadas medidas que afectan a comunidades como Valencia, socialista, como Castilla-La Mancha, socialista, ¿no? Como otras comunidades que están haciendo propuestas, lo que se llama dumping o dumping, como lo quieran pronunciar, en inglés o en españolizado, pero que yo creo que hay que respetar la autonomía financiera y, por lo tanto, hay que respetar el marco jurídico que tenemos. O lo cambiamos o lo respetamos. Por lo tanto, no podemos sugerir que se incumpla el marco jurídico, ¿no? Y en cuanto al segundo punto, pues bueno, no soy solo yo el que considera que hay que respetar la autonomía financiera y me congratula que nadie, salvo usted, haya entendido que hay que respetar la autonomía financiera, porque eso es fundamental en cuanto que sea marco jurídico. Gracias. Gracias, señor Sanz. Señora Susín, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, presidente. Señora Martínez, la enmienda es como el milagro de los panes y de los peces. Cada vez que habla usted, sube 100 millones. Algún día igual se molesta en darnos el señor Pérez Anado los estudios y sabemos realmente cuál es la merma de recaudación. Así también es mucho más fácil trabajar y negociar. Señor Saz, mire, leí a Marx y lo entendí perfectamente, por eso no soy comunista. Y le recuerdo, señor Saz, le recuerdo que el muro no se levantó para que la gente no entrara, se levantó para que la gente no saliera corriendo. Miren, señorías, una política de reducción fiscal acertada y progresiva pretende buscar eficiencia, estimular el ahorro y que los ingresos incluso aumenten. El impuesto de patrimonio y su supresión es un estímulo para que en este país no se penalice el ahorro que representa el pago del impuesto. José Luis Rodríguez Zapatero. Gracias, señora Susín. El Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. Gracias, señor presidente. Señora Arranz, impuesto a las fortunas en Francia, impuesto a las propiedades inmobiliarias en Italia, impuesto al exceso de riqueza en Países Bajos, impuesto a la fortuna añadida en Luxemburgo, impuesto... Tengo por aquí más, así hasta unos 12 o 13. Quiero decir, si solamente ya le he dicho que lo que no se llama es impuesto al patrimonio, no puede poner uno en Google impuesto al patrimonio, pero gravar la riqueza y gravar el exceso de riqueza, que en ocasiones no genera ni mucho menos riqueza, sino que sirve para estar anclada y no mover la economía, existe aquí y en muchos otros sitios. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Galeano. Pues concluido el orden del día. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9:30. Gracias. Que descanse.